MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Sueños. ¿Qué es un sueño? Siempre he pensado en un sueño como ese minuto de tonterías que recuerdas en lugar de 8 horas de sueño. Después de despertarme, me devanaba los sesos tratando de recordar exactamente lo que sucedió, ya sea para hacer reír a mis amigos cuando se lo contara más tarde, o para descifrarlo, para descubrir si tenía algún significado o relevancia especial en mi vida. Los eventos dentro de un sueño no pueden ser monitoreados, auditados o replicados. Con la tecnología moderna, solo podemos detectar la etapa del sueño en la que ocurren los sueños. Más allá de eso, los recuentos de sueños son tan respetables como el que los recuenta. Y los recuentos son la única forma en que los sueños duran más allá de la memoria del soñador. Todos hemos tenido ese sueño que duró más de lo que pensábamos. Siguió y, en algún momento, te preguntaste cuándo terminaría. Tal vez fue un sueño feliz y quisiste que continuara, o tal vez fue aterrador y le rogaste que cesara. O, tal vez, fue tan extraño y surrealista que te perdiste en la confusión y dejaste que te llevara contigo hasta que decidió terminar. La siguiente historia se refiere a un sueño diferente a cualquiera de estos. Por favor, tengan paciencia conmigo para la próxima, sin importar el tiempo que se tarde en explicarlo. Me desperté como la mayoría de los días. Lentamente, me asomé detrás de mis párpados, noté el entorno oscuro y traté de volver a dormirme. A veces, tengo problemas para dormir. No es insomnio. Me despierto varias veces durante la noche. Ya no es molesto, no importa. Empiezo a salirme por la tangente. De todos modos. Mi cama era blanda, pero no recordaba que fuera tan blanda. Era casi blando. Sí, era blando. Me retorcí en él y descubrí que el otro lado era un poco más cómodo. Respiré perezosamente y olí un aroma extraño. Era como zanahorias y griega. Orina. Traté de recordar si había bebido demasiada agua la noche anterior. No sería la primera vez. Vale, algo andaba mal. Definitivamente, algo andaba mal. Un sonido como de grillos resonaba por toda la habitación, pero mi cama estaba dentro. Me quedé paralizado, y mi imaginación salvaje inducida por el grog imaginó la ventana rota y los grillos pululando por todas partes. También se oyó un leve zumbido. Esperaba sinceramente que sus amigas abejas no se hubieran unido a ellos. Realmente odio a las abejas. Cautelosamente, rodé hacia el lado izquierdo de mi cama y colgué un pie sobre el borde, rezando para que no encontrara un grillo debajo. Mi pie, sin embargo, no tenía suerte para encontrar tierra firme. Lo agité. Juro que había alfombra por ahí en alguna parte. Miré por encima del borde de... Al borde de... Oh, dispara. Lo que vi me hizo saltar hacia atrás y abrazar la pared detrás de mí con terror. No estaba en mi cama. No. Esta no era mi cama. Tanteé a mi alrededor y sentí que estaba en un pequeño bolsillo, con vistas a un gran vacío oscuro. Un vacío realmente grande y oscuro. Estaba atrapado. Paredes en todas las direcciones menos hacia afuera y hacia abajo. Hombre, fue eso un largo down. Un abajo. Toqué con una mano mi cuerpo, el lugar donde había estado durmiendo. Definitivamente era blando. También fue legamoso. 1.000.000 de preguntas pululaban por mi cabeza. ¿Dónde estaba? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué era esto? ¿Dónde estaba el interruptor de la luz? ¿Por qué? ¿Dónde estaban mis dedos? Vuelvo a bajar la mano. Traté de estirar los dedos y tocar el suelo, pero fue como si pasaran por la palma de mi mano y entraran en él, esquish, pero no podía sentirlos. ¿Estaban adormecidos? Oh, no, odiaba el entumecimiento. Una vez me sometí a una cirugía en la que vi a un médico trabajar en mi dedo del pie. No podía sentir nada, pero era una sensación extraña y horrible. A veces, cuando mi brazo se duerme, tengo miedo de que se me caiga del codo. Tuve que encontrar mis dedos. Junté las manos y moví los dedos, pero, nada. Todo lo que podía sentir eran mis palmas presionándose unas contra otras. Vaya, estarían las cosas más claras si pudiera ver. Hablé demasiado pronto. Una luz brillante atravesó el techo, directamente a mis ojos. Hice una mueca, tratando de protegerme la vista con el brazo, pero fue en vano. Sin embargo, se atenuó, como si el sol de repente se diera cuenta de su potencial para cegar a las personas y retrocediera en señal de disculpa. No te preocupes, pensé al sol. Por fin tuve suficiente luz para ver mi tocones. ¿A dónde fueron mis manos? ¿Y por qué mis brazos estaban llenos de agujeros? Miré mis pies, pero también se habían ido. En cambio, había un par de muñones llenos de agujeros para ir con mis brazos. ¿Qué estaba pasando?
El ruido cada vez más intenso pronto robó mi atención. Distraído de mis nuevos brazos, quise echar un buen vistazo a este lugar. Estaba en una gran habitación esférica que se asemejaba al interior de una colmena de abejas. Un miedo infantil me recorrió, y luché por respirar mientras forzaba la vista para ver los bolsillos frente a mí. Criaturas negras se movían en sus celdas. Miré a mi alrededor para ver más de cerca a una de estas criaturas, pero me sobresaltó una cabeza extraña que asomaba por la pared a mi lado. Su cabeza era negra y costosa, con grandes ojos azules brillantes y protuberancias en el cuero cabelludo. Abrió su boca llena de colmillos y soltó con una voz áspera pero viscosa: «Buenos días, tonto». Mi respuesta coincidió con mis pensamientos. Grité. Era un sueño. Definitivamente, esto fue un sueño. Cerré los ojos y traté de pellizcarme el brazo, pero solo equivalía a golpear patéticamente un brazo contra el otro. «Despierta, despierta, despierta, despierta», murmuré. Me acurruqué en el suelo. Respiré hondo, lo dejé exhalar deliberadamente y abrí los ojos lentamente. Todavía estaba allí, con una mirada sospechosa en su rostro. «¿Duermes bien, tonto?», preguntó secamente. «No sé lo que se te ha metido, tonto», me dijo mi nuevo amigo parlante mientras me guiaba a través de los túneles de este colmena lugar. Me había ayudado a bajar de mi pequeño nido, poniendo los ojos en blanco cuando le dije que no podía volar. Es decir, creo que puso los ojos en blanco. De todos modos, todos eran de un solo color. Estaba demasiado ocupado para llevar la cuenta de hacia dónde íbamos a inspeccionar mi nuevo cuerpo. Mi piel era negra como el carbón, mis antebrazos y patas delanteras estaban llenos de agujeros, llevaba unas extrañas alas azules y una cola masticada y, por extraño que parezca, me parecía a un caballo. Un caballo en una colmena. Odio a las abejas. Odio a las abejas. Odio a las abejas. Este tenía que ser el sueño más extraño hasta ahora. Aunque, había uno con el hotel con piscina flotante en la jungla. Caminar sobre mis manos, aunque incómodo al principio, se sentía extrañamente natural. Era como arrastrarme sobre mis manos y rodillas, pero mis piernas eran más cortas de lo que estaba acostumbrado. Tendría que esforzarme un poco más en la coordinación. Caminar es difícil sin saber qué pie de cuatro va primero. Escuché a mi cínico clon refunfuñar y decir: «¿Sabes, tonto? Estás empezando a parecer realmente paranoico». Podía hablar, por cierto. Es porque lo soy. «Oh, lo estoy». Extendía escrupulosamente mis alas. Era como otro par de brazos en mi espalda. Se burló y volvió a centrar su atención en el liderazgo. «Lo dejaría si fuera tú. Si el sargento te ve fuera de lugar de nuevo hoy, te dirigirás directamente a la jarra». «¿Cómo?». No solo el jarra sonaba como un lugar en el que no quería estar, sino que había mencionado a un sargento. Este no sonaba como un lugar agradable. Miré hacia adelante, a mi conocido y a la multitud que nos rodeaba, todos moviéndose por el pasillo pegajoso con el techo bajo. Si iba a salir de aquí, era mejor que le siguiera el juego. Aunque intentaba no parecer estúpido, pregunté, con una voz ronca a la que todavía me estaba acostumbrando: «¿Para qué estamos entrenando, otra vez?». Puso los ojos en blanco y gruñó: «¿Entrenamiento? ¿No te refieres a comer? Por la reina, ¿te caíste y te golpeaste la cabeza anoche?». Yo, no me acuerdo, pero tuve un dolor de cabeza mortal esta mañana, hice todo lo posible por sonar convincente. Mentir nunca había sido mi fuerte. «Cifras», resopló. «Simplemente no te quedes atrás en el campo, tonto». «¿Cómo te llamas otra vez?». Me miró de reojo. «¿De verdad es tan difícil de recordar?». «Es uno más que el tuyo». «¿Una más? ¿Qué? Espera, ¿qué?». 43. Movió la cabeza hacia adelante con irritación. «Realmente eres el más estúpido de la colmena, tonto. Son las 6F26. Uno más que el tuyo. ¿Los nombres tenían números?». «De acuerdo, así que soy 6F25, o 5F26, este lugar empezaba a sonar como un campamento militar. Dormitorios comunales, sargentos, jarras, nombres clasificados por números, sí. Definitivamente necesitaba irme. El pasadizo conducía a un enorme atrio verde, muy similar en forma a la zona de dormir. El techo brillaba suavemente, probablemente por el sol del exterior. Las entradas de los túneles adornaban las paredes, algunas demasiado altas para alcanzarlas sin volar. Una abertura, notablemente más grande que las otras, parecía conducir al exterior. Inconscientemente comencé a caminar hacia esto cuando 6F26 me tiró hacia la derecha, mientras la multitud comenzaba a formar filas ordenadas. Tomó su lugar y me empujó contra el mío a su izquierda.
Todas estas criaturas, cuando estaban alineadas de manera agradable y ordenada, se veían iguales. Era como si una criatura hubiera sido copiada y pegada cientos de veces. El tipo a mi izquierda era exactamente igual que el 6F26. En ese sentido, le pregunté su nombre. Raspó algo que sonó cerca de las 6F24. Una criatura flotaba al frente, esperando con impaciencia que todos cayéramos en ella. Después de que el último rezagado entrara en silencio, caminó a través de las filas perfectamente quietas, inspeccionando su ejército. Me puse tenso cuando empezó a pasar por nuestra fila, con la esperanza de que el sargento no me encontrara fuera de lugar. Se detuvo justo al lado de mí, caminó lentamente hacia atrás y azotó su cabeza hasta milímetros frente a mi cara. Lo aterrador fue que no dijo nada. Se limitó a mirarme fijamente a los ojos, e hice todo lo posible por prohibir que mi cuerpo se moviera. Aparentemente satisfecho, voló de regreso al frente de la habitación y se quedó flotando allí. Su voz, aunque tensa, resonó por toda la cámara. «Buenos días, gusanos», rugió. «Ya conoces el procedimiento. Tienes exactamente 2 horas. Nos extendemos y cosechamos individualmente. Consigue solo lo que necesitas y preséntate aquí sin un segundo de retraso. El incumplimiento de las normas conlleva un mínimo de 2 días en la cámara de detención. ¿Me explico?» «Sí, sargento 6». Resonó la multitud. «Muy bien. Asume la formación». Todo el suelo pareció levantarse a medida que cada par de alas de la habitación se levantaban del suelo en un zumbido ensordecedor. Agité mis alas, pero parecía que no podía moverlas lo suficientemente rápido para volar. 6F26 puso los ojos en blanco y enganchó sus antebrazos bajo mis axilas. «Todos, muévanse». Toda la brigada comenzó a salir por el estrecho agujero que conducía al exterior. Fue lento, pero finalmente atravesamos la puerta. El aire era fresco. Muy, muy fresco. No me había dado cuenta de lo sofocante que estaba el aire dentro de la casa. Catacumbas de esa colmena hasta que hube probado el aire fresco de la mañana. Degustación, tengo hambre, pensé. Y sediento. A lo mejor nos dejamos caer por un burbujeador. A medida que nos elevamos más por encima de la hierba, el paisaje se extendía ante nosotros. Estábamos sobre un bosque de pinos, con grandes montañas salpicadas de blanco más allá. Las nubes se asomaban por encima de la cresta de las montañas, pero, aparte de eso, era un día precioso. A nuestra izquierda, se alzaba una montaña que conservaba tras de sí tierras nevadas. Una amplia cascada caía en cascada por la ladera de la montaña, cayendo por las rocas y desembocando en un río claro que atravesaba el bosque. A nuestra derecha, un vasto océano azul estaba contorneado por una elegante costa. El paisaje no solo era hermoso, sino también limpio. Era uniforme, liso, casi caricaturesco. Era como si alguien lo hubiera pintado, pero, mientras volábamos sobre él, se movía con nosotros y se sentía real. Incluso la cascada, que debería romperse cerca del fondo, caía como un arroyo continuo, pero majestuoso. Algo también me resultaba familiar, y rebusqué en mi cerebro, tratando de averiguar por qué. Dedos, G. Levanté el brazo y me divirtió la forma en que el viento silbaba a través de él. Nos acercábamos a una gran ciudad a lo largo de la costa. A diferencia de los edificios de las grandes ciudades, tal como los recuerdo, estos no tenían más de 10 pisos de altura. Además, eran relativamente más escasos, con parques, mercados, casas y cafés que se llenaban en el medio. La mayor parte del tamaño de la ciudad provino de la actividad que se realizaba a nivel de la calle. Muchas personas caminaban por las calles, jugaban en los parques o nadaban en el océano. No podía verlos muy bien desde nuestra altura, pero parecían vestirse de manera muy colorida. Nuestro equipo ya se había dividido y volaba mucho más bajo. Mi pie seguía rozando las puntas de los árboles de hoja perenne, y una pequeña rama se atascó en mi pierna. Nos desviamos alrededor de las afueras de la ciudad y nos sumergimos en el bosque de abajo. 6F26 me sentó en el suelo y me hizo señas para que lo siguiera. Obedecí después de sacudir la ramita. Nos acercamos a un puente, y 6F26 me empujó detrás de un árbol caído. Susurró con voz ronca. «Aquí es donde nos separamos, tonto. Espera alrededor de un minuto entero, después de que haya cruzado el arroyo, y luego puedes irte. Y no te voy a llevar de vuelta esta vez, así que buena suerte haciendo el toque de queda». Asomó la cabeza por encima del tronco. «Pero, ¿qué soy yo?». Me quedé callado mientras él saltaba sobre el tronco y corría en silencio hacia el puente. Parecía esforzarse mucho en moverse sigilosamente.
En silencio, vadeó el agua y corrió a lo largo de la carretera principal, usando las casas adyacentes para cubrirse. Probablemente esperé allí mucho más de un minuto. Claro, estaba nervioso, pero también estaba confundido. La forma en que se movía me molestaba. Era como si nos estuviéramos colando en la ciudad en lugar de simplemente entrar normalmente. ¿Entrenamiento? ¿No te refieres a comer? ¿Estábamos robar comida? ¿Era esta nuestra misión? ¿Por qué no pagamos por ello? Por supuesto, ninguna tienda de comestibles que conozco atendería a clientes tan feos como nosotros. Un campamento militar de criaturas que roban comida para sobrevivir, sonaba tan malvado. No soy malvado. No soy un ladrón, 6F26, no como tú, le pensé. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. Consigue un trabajo respetable. Y un nombre, ya que estás. Esta era mi oportunidad de escapar. ¿Quién dijo que iba a volver a esa colmena? No iba a volver en absoluto. Mi estómago rugía. Tal vez esa debería ser la tarea número 1, la comida. Podía buscar una moneda de 25 centavos en el suelo y coger una uva o algo así. Con suerte, había al menos un comerciante en la ciudad que se apiadaría de un caballo parlante. O, uno que no se asustaría con uno. No quería asustar a nadie, así que imité a 6F26, definitivamente necesitaban nombres. Nombres de nombres, no nombres de números. Y corrió hacia el puente cuando no había nadie. De acuerdo, podría haber sido menos una carrera y más una caminata rápida. Correr era difícil sin tropezarme. Vadear el agua, sin embargo, no fue tan discretamente. Intenté vadear sobre dos patas, pero perdí el equilibrio y caí de bruces. El agua estaba realmente a una buena temperatura. Me corría por la cara, así que abrí la boca y tomé un poco para satisfacer mi sed. Espera un segundo. ¿Era un sueño, no? Entonces, ¿por qué tenía sed? ¿Por qué podía saborear el agua tan bien? ¿Por qué el agua en mi cara se sentía tan real? ¿Por qué todo fue tan, así que, claro? Esto no fue un sueño. Esto era real. Levanté la cabeza fuera del agua y me quedé mirando al monstruo de ojos azules que me devolvía la mirada. Yo era un caballo de patas de queso, pelaje negro, parecido a un insecto, de una colmena verde y blanda a punto de robar comida a los ciudadanos de una ciudad de dibujos animados. Y esto era real. Esto estaba sucediendo realmente. Entonces, ¿por qué, Y? ¿Cómo? No, era imposible. ¿Dónde podría estar? Esto no era real. Era yo volviéndome loco. Un sueño ya habría terminado. Estaba alucinando. Todo era suave porque lo veía todo sin detalles. Entonces, ¿qué pasó? Nunca había fumado en mi vida, ni siquiera había dado una calada a un cigarrillo. ¿Me drogaron? ¿Quién me drogaría y por qué? ¿Felicia? No, Carlos. No, no lo haría, Larry. Posiblemente. Las voces resonaban detrás de mí. Corrí hasta la parte inferior del puente y escuché. Vaya, mi corazón latía rápido, es decir, creo que todavía tenía corazón. Allí no había un agujero. Lo comprobé. Entonces, ¿ya hablaste con Celery Stalks? Preguntó una voz femenina. Tallos de apio. ¿Quién habla con las verduras? No lo he hecho, respondió otra mujer. He estado tan ocupado con el tapping que no había tenido la oportunidad. Lo que sonaba como ruedas y caballos retumbaban sobre el puente. Bueno, ella se va a casar pronto y quería invitarte a la boda. Ella... ¿Ya era hora, Lleva años arrastrando las pezuñas. Sin embargo, debe ser emocionante para Celery. Arrastrando sus enganches. La curiosidad se apoderó de mí y me asomé a la vuelta de la esquina. Dos caballos caminaban, uno de ellos tirando de un carro con jarras marrones en la parte trasera. El tirador del carro era marrón, con el pelo castaño más oscuro y una imagen de una hoja de arce en la cadera. El otro era verde y celeste, con un tatuaje de regadera. La extraña combinación de colores no fue la única peculiaridad. Estaban hablando. No estaban tirando de un carruaje con dos humanos hablando en la cabina. Ellos hablaban. Entonces, me di cuenta. ¿Por qué no vi esto antes? No lo sé. Sabía lo que era. Sabía lo que eran. Ya sabía que podían hablar y por qué el mundo a mi alrededor estaba tan limpio. Este era el mundo de esa caricatura de My Little Pony. Mis primos veían ese programa de vez en cuando. ¿Cómo podía imaginar esto si apenas había visto el programa? Debe haber sido una droga realmente poderosa. Pero me sentí bien. Me sentía como yo, me sentía normal, mis pensamientos eran claros, mis manos no temblaban, no sentí ningún efecto adverso.
Pero, por supuesto, esto podría ser una conspiración del gobierno, no, ese tipo de cosas son ficción. ¿Qué tipo de enrevesado proyecto gubernamental implicaría la ejecución forzada de simulaciones de dibujos animados infantiles? Tuve que descartar esa idea antes de empezar a volverme realmente loco. ¿Podría esto? No, no hay manera. Pero, ¿había alguna otra? Me senté con fuerza. Esto era real. Estaba atrapado en un programa de dibujos animados para niños. ¿A dónde podría ir desde aquí? ¿Había una pantalla de televisión a lo lejos a través de la cual pudiera saltar? ¿Un portal, un agujero de gusano, una puerta mágica? ¿Qué? ¿Estuve atrapado aquí para siempre? ¿Viviría aquí así? ¿Qué era yo, para el caso? No me parecía en nada a esos ponis. En todo caso, yo era todo lo contrario. ¿Fui yo, un antipony? Si ese fuera el caso, entonces, ¿qué pensarían de mí? ¿Cómo podía caminar así? Demasiadas preguntas, volví a sumergir la cabeza en el agua y dejé escapar un suspiro, que sonó más como un silbido burbujeante. Tenía pocas esperanzas. Menudo lío en el que estaba. Pero fue un comienzo. Había descubierto algunas cosas, en cierto modo. Todavía me sentía estúpida por haber sido tan inconsciente durante todo el tiempo, pero podía planificar a partir de ese momento. Necesitaba volver a mi mundo, pero tendría que buscar ayuda. Para conseguir ayuda, tendría que encajar. Para encajar. Oh, esto va a ser complicado. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Realmente fue un día hermoso. El sol de la mañana estaba en camino de ofrecer una tarde cómoda. Todo el aire estaba impregnado del aroma del pino fresco y de la vida. Pájaros de muchas clases cantaban alegremente entre sí, y las ardillas parloteaban en respuesta amistosa. Podría haberme sentado y beber en toda la tranquilidad del bosque. Si no hubiera sido tan aprensivo. Claro, tal vez criaturas como yo eran parte de la sociedad. Era posible que no tuviera nada que temer paseando por la calle a plena luz del día. Sin embargo, los dibujos animados solían ser más en blanco y negro, en sentido figurado. Había una sociedad pacífica de ponis aquí, y una sociedad militante de antiponis allí. Es probable que tal separación física también infiriera separación civil. Hablando de eso, ahora estaba en una caricatura. Si quería salir, tendría que mezclarme, seguir las reglas. Si estuviera jugando el papel del enemigo, definitivamente no debería mostrarlo. Quería evitar que me dejaran atrapar en público en forma anti-pony. Entonces, el primer paso fue encontrar un disfraz. Algún bote de basura perdido o barril vacío para proporcionar una cobertura temporal. Seguí la técnica de 6F26 al usar las casas a lo largo de la carretera para cubrirme. Una vez más, la carrera coordinada resultó ser difícil en 4 patas. Vaya, echaba de menos el bipedismo. Las cercas eran excelentes obstrucciones de visión, y cada patio trasero cercado era una oportunidad para recuperar el aliento. Me detuve detrás de una hermosa valla de estacas pintada de lavanda. Casi abrumado, me sentía un poco hambriento. Eso tendría que esperar. Me asomé a través de los tablones en un breve ataque de curiosidad. Una cabaña verde se asentaba ordenadamente frente a un césped más verde. El dueño de esta casa debe haberse enorgullecido de la jardinería. Los colores del jardín del patio trasero eran brillantes y saludables, y el diseño equilibrado y agradable. Incluso había una pequeña fuente de patos. Un tendedero tendía 2 árboles y secaba varias prendas, una de las cuales era una manta. Un disfraz adecuado. Esto fue bueno. Si nadie podía verme, podía fingir que era un caballo normal. Sería mucho más efectivo que simplemente esconderse debajo de una caja de cartón. Hablar sería una opción más viable. Sin embargo, nada demasiado personal involucrado. Eso se complicaría. Solo cosas normales, como el clima o dónde estaba el portal más cercano. Sin embargo, mi conciencia se quejaba de un problema. De hecho, estaba considerando robar. Me alejé de ello. No soy un ladrón, protesté. Ese fue su trabajo. Robar estaba mal, robar era ilegal. Pero, realmente necesitaba algo, cualquier cosa, y cuando iba a tener otra oportunidad. Las capas libres no crecían en los árboles, y dudaba que los ponis las estuvieran repartiendo en las calles. Además, no lo robaría, lo tomaría prestado. Cuando podía permitirme un disfraz adecuado, lo devolvía. Valla de lavanda, no era difícil pasarla por alto. Después de comprobar si había movimiento en la casa, me di la vuelta y me arrastré hasta el surtido de ropa. Tras una inspección más cercana, una colcha rosa y morada podría no haber valido la pena. Sin embargo, la selección careció de variedad.
Mis alternativas eran blusas de verano o un jersey de invierno de lana. Oh, bueno, los mendigos no podían elegir. Desabroché la manta y me dirigí a refugiarme. Agarrarlo con mis antebrazos sin dedos resultó difícil, así que lo arrastré hacia atrás en mi boca. Con la valla y los árboles circundantes como refugio, comencé a trabajar. Había hecho nudos antes. Pero con cuerda. Y pulgares. Traté de aprovechar los agujeros en mis manos, pero no fueron tan útiles como había especulado. Se emplearon todas las técnicas de fijación de telas y exclusión de dedos que se me ocurrieron, pero fue en vano. Desplomándome en el suelo en señal de derrota, golpeé la manta con un brazo con un abatido. Una pinza de ropa perdida cayó burlonamente sobre mi pierna. Claro. Soy tan inconsciente. Mi nariz podría haber sido un gran agujero y no lo habría notado. Hablando de eso, no. Oh, bueno. Debería haber contratado a alguien para que me señalara todo lo que de otro modo sería descaradamente obvio. A este ritmo, estarían en la lista Fortune 500 dentro de una semana. Mi disfraz era algo pasable. El único cabo suelto era mi cara. Necesitaba gafas de solo algo para cubrir mis ojos. Hasta entonces, tiré de la manta un poco más y esperé lo mejor. Eventualmente, los patios traseros conducían a un callejón sin salida, y me vi obligado a viajar por la carretera principal. En medio de una intersección, un grupo de caballos jóvenes jugaba, supongo, al hockey callejero. Empuñaban los palos de hockey en la boca mientras corrían de portería en portería, gritando y riendo. Vi una pila de equipo y, cuando los niños estaban dando vueltas alrededor de la portería opuesta, recogí una máscara de portero. Me lo puse y continué por la carretera hacia el centro de la ciudad. ¿Robar a los niños? También, no, yo también iba a devolver esto. Déjalo en la esquina de la calle, y algún niño seguramente lo encontrará. Suspiré mientras entraba en la ciudad. El tráfico aumentaba un poco cuando pasé por un robusto edificio de oficinas. Pasaron varios caballos diferentes, ocupándose de sus asuntos ecuestres. Todos esos caballos a la vez, me recordó al rancho de mi tía. Cuando era niño, recuerdo haber montado a caballo varias veces. Lo único memorable de la conducción en particular fue el olor. El establo siempre olía rancio. Tampoco ayudó el hecho de que una vez me caí de un caballo y aterricé en algún negocio. Mi camisa favorita apestaba durante semanas. Súbitamente preocupado, comencé a buscar en el suelo alguna sorpresa. Sin embargo, mientras mi nariz seguía funcionando, ese no parecía ser el caso. El aire todavía era fresco y no había notado nada en las carreteras antes. Tiene sentido que si los caballos fueran criaturas inteligentes y parlantes que construyeran casas como nosotros y jugaran al hockey como nosotros, también tendrían instalaciones adecuadas como nosotros. Hablando de eso, tuve las ganas repentinas de ir, sin embargo, eso tendría que esperar. Bueno, estaba todo despierto y disfrazado, así que bien podría ir a la ciudad para... Micrómetro, ¿qué era exactamente lo que estaba buscando? En este punto, realmente no tenía una idea clara de cómo regresar. Los viajes interdimensionales no se habían inventado en mi universo. ¿O sí? Al fin y al cabo, tenía que haber llegado hasta aquí de alguna manera. Tal vez accidentalmente entré en un teletransporte o algo así. En ese caso, sonreír debe haber borrado mi memoria a corto plazo. Lo último que recuerdo es quedarme dormido en mi cama. Los extraterrestres también son siempre una posibilidad. No podía recordar si esas víctimas de secuestro en el canal Discovery mencionaron ponis o no. Algo chocó conmigo. Oh, perdóname, dijo ella, distraída por una bolsa de supermercado que flotaba frente a ella. Estaba rodeado por un aura roja, y el mismo resplandor rojo provenía de su cuerno. Oh, la magia realmente existía en este mundo, y también los unicornios. Podría encontrar un unicornio para teletransportarme de vuelta a mi mundo. Pero, ¿serviría cualquier unicornio? Si todos supieran cómo viajar a mi universo, probablemente nos habríamos dado cuenta. Por lo tanto, probablemente solo había una pareja que sabría cómo hacer algo tan poderoso. Sin embargo, ¿dónde los buscaría? ¿El gélido pico de una montaña? ¿Una base militar secreta? ¿La habitación más alta en la torre más alta de un castillo custodiado por dragones? El centro mismo de... ¿Por qué me sentía tan claustrofóbico? El hiloteo de caballos a mi alrededor se había convertido en un ancho río. En este punto, el tráfico que se aproximaba había disminuido considerablemente y la manada que se dirigía al centro estaba llenando toda la carretera. No me sentí cómodo en lo más mínimo. Ninguna otra criatura como yo, no había huecos a mi alrededor para saltar, así que lo seguía a regañadientes.
Los latidos de mi corazón aumentaron y sentí un sudor frío en la frente. Retraí los pies más bajo la manta, pero probablemente me veía ridículo de todos modos. La mayoría de estos ponis no llevaban ropa en absoluto. Solo mantén la calma, insistí. Nadie lo va a saber. Nadie se va a enterar. Llegamos a una gran plaza de la ciudad, llena de cientos de caballos. Me duelen los ojos por el mar de colores. Todo el mundo se apiñaba alrededor de un pequeño escenario, con varias filas de sillas y un podio montado en un megáfono. Tal vez fue un concierto, o el día de las elecciones, o incluso el día de encajar a tantas personas como podamos en un solo lugar. Seguramente, no podía haber sido el día de asesinar a alguien que no fuera un pony. Muy pronto, la gente comenzó a subir al escenario. Un silencio se extendió por la multitud cuando un caballo en particular se acercó a la tribuna. A mi distancia, no podía ver su rostro con claridad, pero al menos podía decir que era marrón con el pelo canoso. Se aclaró la garganta y comenzó a dirigirse a la multitud. Potrancas y potros, comenzó. Como habrás oído, un nido lleno de criaturas llamadas changelings ha aparecido en nuestro norte. Un nido de mutantes. Espera, podría hacer matemáticas. Un nido cerca de la ciudad, y yo vengo de un nido, criaturas que no eran ponis, y yo no era un pony, así que yo era un changeling. Ahora, espera, podría estar hablando de otra cosa. Dio a conocer un gran cartel. La foto se veía exactamente igual a mí. Muy bien, eso sería solo otro problema. Estos cambiantes no son amigables. Hemos intentado negociar con ellos, pero se niegan a la diplomacia, declaró. No me gustaba hacia dónde iba esto. Mis emociones anularon la lógica y me volví paranoico de que alguien me descubriera. Miré a mi alrededor en busca de una salida, pero la multitud estaba apretada. La ansiedad hizo que los latidos de mi corazón se aceleraran. Tenía la esperanza de que el 6F26 entrara y me sacara de aquí. Podrían estar entre nosotros en este mismo momento, robando nuestro amor. Presa del pánico, me di la vuelta y traté de abrirme paso entre la densa multitud. Disculpe, perdóneme, disculpe, lo siento, perdóneme, murmuré con cuidado, tratando de ocultar mi voz áspera. Mi corazón palpitante comenzó a subir lentamente por mi garganta. Si sospecha que uno de sus seres queridos es un cambiante, comuníquese con las autoridades locales de inmediato. Elegí el día equivocado para visitar. La multitud comenzaba a disminuir, y sentí que estaba cerca del límite. Empecé a trotar y me lancé de un lado a otro donde pude. Sentí un tirón y empujé contra él para volver a correr. En cambio, la pinza de la ropa me liberó y volé hacia adelante, justo hacia un caballo desprevenido y genuinamente sorprendido. Aterricé encima de él, mi máscara resonando hacia adelante sobre el adoquín. Inmediatamente me puse de pie y retrocedí. Cada par de ojos en las inmediaciones estaban sobre mí, y podía sentir cada uno como láseres ardientes. Una oleada de miedo congeló mis extremidades. Luchando contra mi garganta ahogada y recién seca, dije, fue un accidente. Demasiado tarde. Antes de que se pronunciara la palabra mi víctima soltó un grito y fue seguida por sus compañeros. Esto fue malo. Esto fue tan malo. Corrí por la calle, solo para ser perseguido por unos ponis de aspecto serio. Me estaban ganando con demasiada facilidad. Realmente necesitaba aprender a correr mejor. Me metí en un callejón y zigzagueé entre los edificios. Entre un montón de basura, una caja de cartón vacía estaba volcada de lado. Me lancé hacia ella como si fuera una mesa en medio de una tormenta y la tiré sobre mí. Mis pulmones trataban de agitar el aire tanto como mi cerebro mareado me lo permitía. A medida que se acercaba el sonido de los cascos, me congelé y contuve la respiración. Podía ver sus sombras pasar por debajo de la caja. Uno se detuvo y cerré los ojos. Por favor, no me encuentres, por favor no me encuentres, yo quise. Una voz en el callejón gritó, por aquí. Y los pasos comenzaron a desvanecerse. Una vez que estuve seguro de que se habían ido hacía mucho tiempo, me asomé cautelosamente por debajo de mi sábana. La costa estaba despejada y solté un suspiro rígido. Estuve a salvo para. Hola, señor. Gaa. Me agaché rápidamente debajo de la caja, temblando nerviosamente. Un pequeño trozo morado metió la mano por debajo y levantó un poco la caja, revelando a un niño pequeño, que no llegaba ni a la mitad de mi tamaño. Tenía unos ojos grandes y rosados que parecían de disculpa. Lo siento, señor. ¿Te he asustado? Al principio, no dije nada en respuesta. Tenía miedo de que corriera y les dijera a sus padres que había visto un monstruo. Al cabo de un momento, sin embargo, se había quedado donde estaba, y me di cuenta de lo tonto que era por creer que era una amenaza.
Tragué saliva y dije, en realidad no. Está bien, tal vez un poco. Ella sonrió y soltó una risita. Incliné la caja hacia atrás mientras ella se enderezaba y daba una voltereta hasta una cajita junto a la mía. Ella asomó la cabeza y susurró, soy la agente secreta Taz. Estoy siendo perseguido por gente súper secreta que está tratando de matarme. Igual que tú. Revisó cada callejón para garantizar la confidencialidad de esta discusión. Su rostro se iluminó y ofreció, ¿quieres ser espía conmigo? Esto me desconcertó, y me detuve, tratando de pensar. No tenía tiempo para distracciones. La policía me pisaba los talones, cola. Podría haberme atrapado y metido en la cárcel, y podría haber estado atrapado allí durante días. No podía permitirme ningún contratiempo. Pero se veía tan inocentemente expectante. Independientemente de si Japón era responsable o no, sus ojos eran extremadamente desproporcionados, hasta el punto de ser francamente adorables. ¿Cómo iba a rechazar esos ojos? Claro, no podía estar seguro de cuánto tiempo jugamos. ¿10 minutos? ¿Media hora? Desafortunadamente, mi reloj no se había teletransportado conmigo a este mundo. Todo lo que recuerdo es mi agradable sorpresa de lo mucho que me estaba divirtiendo. Tenemos que desentrañar la conspiración, declaró Taz. La forma en que se esforzaba por tratar de usar palabras adultas era tan dulce. ¿Qué conspiración es esa? Le ofrecí. El micrómetro, tenemos que encontrar a todos los topos. Bueno, resulta que, me llevé la mano al pecho. Yo soy uno. ¿Qué es un topo, otra vez? Le di la versión corta. Un tipo malo. Vaya. Luego, reasumió su papel de espía y sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Cómo te atreves? No tengo más remedio que matarte. Adoptó una postura de karate y lanzó golpes suaves pero decididos. Hola ya. Ya. Le permití varios ataques, fingiendo dolor. Después de nuestro feroz combate cuerpo a cuerpo, repliqué. Bueno, agente Taz, no tengo más remedio que, para hacerte cosquillas. Ejecuté mi cobarde plan y me abalancé sobre ella. Después de un ataque de risa y un grito de tío, juró su venganza. Me apresuré a regresar a la base, agradeciéndole sarcásticamente toda la información. Solo espera, traidor. Yo. Me reí amenazadoramente. Será demasiado tarde, agente. Habremos iniciado la operación Chupacabras, que comienza ahora. Salí de la caja. Sin embargo, en lugar de Taz, me saludaron dos policías. Uno con bigote entrecerró los ojos y me informó, vas a venir con nosotros. Un par de esposas flotaron frente a mí, agarrándome los brazos. El tiempo de juego había terminado. Mi cabeza se hundió con mi corazón. Taz se limitó a sentarse y mirarme. No queriendo terminar con una nota amarga, bajé la cabeza hacia ella y susurré, veo que trajiste refuerzos. Todavía lo conseguiré, agente Taz. Todavía te atraparé. Para mi alivio, le hizo brillar los ojos. Sin embargo, a medida que me escoltaban, su sonrisa se desvaneció. Me sentí mal por ella, pero no tuve más remedio que seguir a mis captores. En el camino, muchos sentimientos nadaban en mi mente. La frustración, por un lado. Esto fue una pérdida de tiempo. La humillación, también. Siempre estaba consciente de las miradas que recibía de los transeúntes. Miedo de a dónde iba y de lo que me iba a pasar. Y vergüenza, de la capa y la máscara que robé y probablemente no pude regresar. Pero, al menos le había alegrado el día a un niño pequeño. Lo amable que era me hacía sentir bien por dentro. Parecía un monstruo, pero a ella no le había importado. No había prejuicio, solo inocencia. Si estos ponis hubieran podido adoptar su perspectiva, creo que la bienvenida que recibí habría sido mucho menos angustiosa. La comisaría era pequeña y colorida. Había un pequeño recorte de un policía guiñando un ojo señalando al lector y ordenando, cuídense, potros y potrancas. El interior era igual de alegre, con una sala de espera limpia que tenía un gran mural de caballos coloridos y retozando. Nunca antes había visitado una comisaría, pero esperaba que fuera más serio. Me tomaron las huellas y algunas fotos policiales, y me llevaron a una de las 3 celdas de la cárcel. Tenía sentido que, al ser una caricatura para niños, los criminales fueran poco comunes. La celda estaba desnuda, a excepción de una cama que se abatía desde la pared. La pintura se estaba descascarando y había un pequeño retrete en la esquina. Nunca había estado en prisión, pero la representación de National Geographic no me pareció muy agradable. Al menos yo no compartía celda con nadie.
Las peleas en prisión en la televisión no parecían muy divertidas. Tal vez podría hablar para salir con el guardia de turno. ¿Disculpa? Pregunté mientras me acercaba a los barrotes. No hubo respuesta. Estaba ocupado con una revista. Apenas pude distinguir el título. Se parecía algo a Sports Illustrated, pero tenía una F en la parte delantera. ¿Qué diablos era Sports Illustrated? Lo intenté de nuevo. Disculpa. ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí? Una vez más, me ignoró por completo. Esto se estaba volviendo frustrante. Tenía que decir algo más llamativo, tal vez. Me aclaré la garganta. Si no me dejas salir de aquí, yo tengo todo el lugar arreglado. Con bombas. A punto de explotar, si me quedo aquí. Así que deberías dejarme salir de aquí. Derecha, ahora. Y. No funcionó. Pasó una página de la revista y siguió leyendo. Pensé que una amenaza de bomba al menos ganaría una mirada en mi dirección, pero aparentemente no. Tal vez algo más, factible. He llamado a todo el ejército de cambiantes. Estarán aquí en cualquier momento, a menos que me dejes salir. No digas que no te lo advertí. Todavía nada. Las amenazas no debían tomarse en serio, supongo. Decidí aprovecharme de mi único privilegio como criminal. ¿Puedo recibir mi llamada telefónica? ¿O no? ¿Qué hacer? La cama no era tan cómoda como esperaba, pero era todo lo que tenía. Me acosté en el delgado colchón y me tomé un tiempo para pensar. Esto no se sentía bien. Yo no era un criminal. Era una buena persona. Limpié mi plato, hice mi tarea y pagué mis cuentas a tiempo. La ley y yo nunca nos habíamos encontrado, ni siquiera por una multa por exceso de velocidad. Diablos, le devolvería un billete de $20 a su dueño. Yo no pertenecía a la cárcel. Olvídate de la cárcel. ¿Por qué estaba aquí en primer lugar? ¿Y por qué, de todas las cosas, tuve que convertirme en un cambiante? ¿Por qué no pude haber sido un pony como todos los demás? Un pony tendría muchos menos problemas para caminar por la calle y pedir un agujero de gusano, problemas al fin y al cabo, pero aún así menos tiempo en la cárcel que yo. Aburrido. ¿Cuánto tiempo planeaban retenerme aquí? Perturbar la paz probablemente no fue un delito de alto perfil. Por otra parte, yo era un changeling. Realmente no estaba listo para más emociones o aventuras. Tal vez podría relajarme y tomar una siesta rápida. Estiré el cuello y cerré los ojos. ¿Cómo te sientes? Cansado, respondí. Esperar, ¿alguien me estaba hablando? Levanté la cabeza. Un pony estaba parado afuera de mi celda. Parecía de mediana edad o más, con el pelo rubio desteñido y los ojos rosados cansados. Unos ojos rosados familiares, que parecían reírse mientras decía, entiendo. Los agentes dobles pueden desgastarse de vez en cuando, supongo. Sonreí un poco. ¿Tú, viste? Pues sí, lo hice. Soy el abuelo de Taz, ¿sabes? Tuve suerte. A pesar de lo mal que han ido algunos eventos hoy, al menos una cosa salió bien. El abuelo de un niño con el que tenía el corazón para jugar, tuvo el corazón mismo para liberarme de la cárcel. Ni siquiera pagaron la fianza aquí. Le tomaron la palabra de que se aseguraría de que yo no me metiera en problemas y me dejaron en libertad. Los ponis eran más confiados de lo que pensaba. Me imagino que podría haber sido difícil para él. Liderar a un cambiante por la ciudad probablemente no le dio una buena reputación. Por otro lado, tal vez lo hizo. Tal vez parecía un héroe, habiendo subyugado al enemigo. De cualquier manera, quería asegurarme de que supiera el alcance de mi gratitud. Hice un gran esfuerzo por darle las gracias durante todo el camino. El camino que tomamos conducía directamente al bosque, y él me llevó más y más lejos entre los árboles. Había imaginado que su casa estaría más cerca del callejón. ¿Vives aquí? Pregunté. Que yo supiera, no había otros ponis aquí. Me miró y ladeó la cabeza. ¿De verdad aún no te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de que? No. Suspiró. Un vórtice verde arremolinado apareció y subió desde sus pies hasta su cabeza en un instante. Lo que quedaba no era el abuelo de Taz, pero, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Eres estúpido o algo así? Cambiaste, dentro de mí. ¿Cómo lo hiciste? No tenía ni idea de lo que estaba pasando. El abuelo de Taz se convirtió en mí de la nada. Quería saber cómo diablos había sucedido eso. Echándome un vistazo más de cerca, me preguntó, ¿eres siquiera un cambiante? ¿No lo estaba? Seguro que me parecía uno, estoy bastante seguro. ¿Ahora, qué está pasando? Se sentó. Amigo, ¿dónde has estado? ¿Te perdiste la vida? ¿No vives en la colmena?
Sí, lo hice. Vive en la colmena, enmendado. ¿Eres de verdad? No quiero tener que deletreártelo, amigo. Sí, por favor, hazlo. Eso estaría bien. Me senté, esperando pacientemente una explicación. Levantó los brazos al aire. Ni siquiera puedo tomarte en serio en este momento. Me voy. Se dio la vuelta para despegar, no sin antes agregar. De nada, por cierto, por salvarte. No te quedes atrás. Con eso, voló hacia el norte, murmurando algo indiscernible. Todavía necesitado de respuestas, grité. Espera, vuelve. ¿Estaba volando hacia la colmena? ¿Por qué haría eso? ¿Podría alguien, no creo que fuera el abuelo de Taz, que vivía en la colmena? Así que, de alguna manera, se había transformado para parecerse a él. Una especie de magia extraña que no podía. No podría. Al fin y al cabo, yo era un changeling, ahora entiendo el nombre. Pero, el simple hecho de ser un changeling podría no haberme otorgado también poderes de changeling. Probablemente sería algo que tendría que aprender, como un truco de cartas. Miré a mi alrededor y suspiré. Estaba abandonado y no sabía a dónde ir. Ya de vuelta al punto de partida. ¿Quería volver a la colmena? Podía aprender ese truco de cambio de forma, pero probablemente todo el mundo lo sabía para entonces. Tal vez 6F26 podría enseñármelo, aunque era poco probable que estuviera dispuesto. No parecía del tipo altruista. Quería volver a probar suerte en la ciudad. Podría armar otro disfraz. Había funcionado en su mayor parte, aunque no lo había probado en una conversación normal. Eso de cambiar sería más útil. Me senté y miré hacia arriba, observando una nube tenue que pasaba. Tenía alas. Tal vez podría volar de regreso a casa. ¿Podían hablar también los pájaros? Podría pedirles lecciones. Acabo de escuchar un estornudo. Podría haber jurado que escuché un estornudo. ¿Quién me siguió? ¿La policía seguía persiguiéndome? Tal vez el verdadero abuelo de Taz, o la propia Taz, me siguió hasta aquí. Un arbusto crujió cerca. ¿Debería arriesgarme y presentarme, o empezar a correr? Yo me inclinaba por lo segundo, pero no tuve que decidirme. Un caballo blanco salió corriendo y corrió de regreso a la ciudad. Otro residente asustado, supuse. Un residente asustado. Me vino a la mente una frase que escuché en una clase de psicología: la gente es estúpida. Los individuos, sin embargo, son inteligentes. Una multitud habría entrado, y lo ha hecho, en pánico, pero tal vez podría haber convencido a uno. Medio corriendo, medio cojeando, comencé mi persecución. Sabiendo que no podía atraparla, grité. «¡Oye! Espera». Habría sido más fácil si se hubiera tropezado o algo así. Miró hacia atrás y chocó con una rama baja. Una ola de bienaventuranza fue seguida inmediatamente por el autocastigo. Era terrible desear eso. Podría haberse lastimado a sí misma. Pero esa era mi oportunidad. ¿Estás bien?, pregunté cuando la alcancé. Sus pupilas se tambaleaban tanto que temí que sus globos oculares se hubieran soltado. Su vista volvió a enfocarse y, al mirarme, se retorció para alejarse. La sujeté. No se podía dejar pasar la oportunidad de convencer a alguien de que yo no era yo. Cálmate. No soy como otros cambiantes, le aseguré con mi voz áspera. Necesito tu ayuda. Por favor, ayúdame. Al decir por favor, se relajó un poco y sus grandes ojos rosados se posaron en los míos. Estoy perdido y necesito ayuda para volver a casa. Estaba un poco resentido con los ponis, pero volver a ser mi yo normal y humano volvió a valer la pena tragarse un poco de orgullo. Ahora, voy a dejarte subir, así que, por favor, no huyas. Para demostrar mi honradez, retrocedí lentamente. Volvió a montar con cuidado. Esperaba que volviera a correr, pero, para mi deleite, no lo hizo. Ella asintió hacia la carretera y dijo en voz baja: «Vamos». Hice lo que me indicaron y caminé con ella por el sendero del bosque. Ya sabes, si ella también resultaba ser una cambiante. 8. Todo el viaje debe haber durado 1 hora, y ella solo dijo 8 palabras. Bueno, 10, incluyendo vamos. Y 11, si contaba el sonido que hacía al golpear la rama del árbol. No respondió a mis preguntas directas sobre lo que había estado haciendo allí, o cuánto había visto, o lo que sabía sobre los cambiantes, o si sabía algo sobre portales. No esperaba que respondiera la última, ya que no era un unicornio, pero valió la pena intentarlo. Eventualmente, sin embargo, tuve que recurrir a una conversación normal. En general, las conversaciones no son mi competencia. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que tuve una charla casual con otro humano, y mucho menos con un ponji.
Trabajé como programador. Si no estaba frente a mi computadora durante 7 horas al día de trabajo, estaba soportando la charla sin sentido de mis compañeros de trabajo. Fue un poco irónico cómo resultaron las cosas. Probé todo lo que se me ocurrió, desde el clima, a los pájaros, a las flores, a la falta de nubes, a los pájaros. La única reacción que casi podría haber sido confundida con una respuesta fue cuando parpadeó cuando le felicité su cabello rubio dorado. Salvo eso, era imposiblemente difícil de leer todo el camino. Ojos al frente, boca cerrada y un rostro inexpresivo, tal vez cansado, en todo caso, si estaba leyendo correctamente las caras de los caballos. Sin embargo, mis esfuerzos no fueron infructuosos. Al menos descubrí su nombre, harina de trigo. ¿Realmente? ¿Los nombres de los cambiantes tienen números y los de los ponis tienen comida? Seguramente, tenía que haber habido humanos por aquí en alguna parte. Como estuvo a punto de negarse a hablar, no tuve mucho en qué pensar el resto del camino. En cambio, pensando en términos prácticos, estudié cómo caminaba. Sin embargo, era difícil estudiar sin que pareciera que la miraba con torpeza. Probablemente se sintió realmente incómoda, ahora que lo pienso. Con el tiempo, sin embargo, había descubierto el ciclo básico de caminata. Pie izquierdo, mano izquierda, o, pie izquierdo, pie derecho, otro pie derecho. Me llevó un tiempo, pero le cogí el tranquillo. Además, era difícil no notar el tatuaje del saco de harina en su cadera. Entendí que estaba relacionado con su nombre y su trabajo, pero parecía demasiado permanente y limitante. Bueno. Fue su elección, supongo. Nuestro viaje terminó en una pequeña granja. Un letrero descolorido que arqueaba la entrada indicaba que la tierra era cordillera de trigo sarraceno. Los edificios eran pequeños, humildes y, en mi opinión, un poco anticuados. Eran de un tono marrón arenoso opaco y mostraban algunos signos de desgaste. La harina de trigo me detuvo en la puerta y siguió entrando. La propiedad estaba bordeada por una valla de madera. Parecía que cada metro cuadrado de tierra dentro de esa cerca que no estaba ocupado por el granero, los silos o la granja era trigo. Hileras y hileras de trigo. Al menos combinaba con la decoración. Un perrito salió a mi encuentro. Terrier escocés, creo. Me ladró como si fuera un conejo o algo así. Cuando extendí una mano para rascarlo, se calmó. Tuve un par de perros cuando era niño, así que conocía todos los puntos dulces. ¿Qué quieres? Levanté la vista para saludar al dueño de la voz. Era un poco más alta que harina de trigo, con el pelo carmesí y la piel amarilla. La harina de trigo me trajo aquí. Me dijo que podía ayudarme, le dije claramente. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Y en qué, exactamente, necesitarías ayuda? Prácticamente podía oler su desconfianza, por la forma en que me miraba y me hablaba. Sin embargo, podría haber sido el perro. Miré hacia abajo y lo vi jadeando felizmente hacia mí. Llegar a casa. Antes de que pudiera hacer más preguntas escépticas, harina de trigo regresó con otro caballo. Era de color violeta, con el pelo verde muy rizado y gafas de color rojo brillante. Al acercarse, forzó la vista y exclamó con un fuerte acento de belleza sureña. Entonces. Mi pequeña harina me dice que tenemos una visita. Cabello escarlata puso los ojos en blanco, y yo respondí. Sí, señora. Necesito encontrar algo. No digas más, cariño. Siempre podría usar otra pezuña en mi rancho. Además, a harina de trigo no le importará tener un semental por aquí, ¿no es así, cariño? Al oír esto, empujó a la harina de trigo con el codo. Sus mejillas se enrojecieron y se retiró a la casa. Red Speck se rió. Oh, ella siempre es tímida con los jóvenes. No puede encontrar su voz entre la gente de la ciudad. Se llevó una pezuña a la mejilla. Dios mío, ¿a dónde se fueron mis modales? Soy Millie, o tía Millie, si así lo deseas, y esta es mi sobrina, Wallegren. Ya conociste a su hermana, harina de trigo. El placer es todo mío, señor. Dispara. Todavía no se me había ocurrido un nombre mejor que 6F25. Me detuve. ¿Cuál era un nombre creíble relacionado con la comida? Me miré los pies. Suizo, queso suizo. Se lamió los labios. ¿Queso suizo? Bueno, es un placer conocerte, suizo. Quédate todo el tiempo que quieras, cariño. La ayuda adicional siempre es bienvenida en mi granja. Ahora, Grem querida, aquí te va a preparar con un poco de trabajo. ¿No es así, cariño? El pony amarillo no parecía tener ese deseo. Sí, tía, lo soy. Fantastic. Nos vemos en la cena, Sweezy.
La tía Millie me hizo señas para que me despidiera antes de regresar a la residencia, dejándome con un grano integral de aspecto gruñón. Durante un par de segundos incómodos, me miró con el ceño fruncido. Bueno, es bueno que... Nada de hablar. Dijo sin rodeos. Está bien. Vaya. Tampoco estaba seguro de si este era el mejor lugar para estar. Pero, nadie había gritado hasta ahora, así que, bien podría seguir con él. La seguí hasta el granero, que era más grande de lo que parecía por fuera. En la parte trasera, numerosas bolsas estaban ordenadamente apiladas hasta el techo. Si había un muro allí, no podía decirlo. El resto de la zona fue ocupada por diversos equipos. Supuse que todo era para trabajar con grano, de alguna manera. Ese parecía ser el tema aquí. Wallegren me dirigió con su pezuña a una gran rueda de piedra. Era hueco y giraba de lado, como una rueda de hámster de tamaño natural. Es muy simple. Te quedas en esta rueda. Camina cuando te lo diga, y detente cuando te lo diga. ¿Entendido? Por su tono lacónico, tuve la sensación de que no le gustaba. De acuerdo. A pesar de que violé su ley, tuve que transmitir mi comprensión. Me lancé y esperé la instrucción. Se colocó delante del volante, encima de un pequeño taburete. Ajustó un aparato que parecía listo para moler carne. Esperaba que no se convirtiera en una asesina en serie conmigo. Parecía el tipo de persona que también lo haría. Vete, ordenó ella. Mientras caminaba, podía escuchar varios engranajes y rodillos girar y chirriar. Después de que comencé a caminar, Wallegren dirigió su atención a una pequeña puerta en la pared del granero, no más grande que su pezuña. Lo abrió un poco y las semillas comenzaron a fluir por un conducto. Se alimentaban en un embudo y a través de una serie de rodillos. En el fondo, el polvo beige fluyó hacia un contenedor, que se hundió a través del suelo y en un sótano. Por supuesto, estábamos haciendo harina. ¿Qué esperaba? Oh, así es, pasteles de carne. Realmente necesitaba encontrar un reloj de pulsera. Seriamente. No era vital, pero habría sido muy bueno saber la hora. No es que no me importara caminar. Más aún practica para 4 piernas a la vez. Era simplemente tedioso. No habría seguido adelante si no tuviera la sensación de que realmente obtendría algo de ello. El panel gris que se movía constantemente hacia abajo y por debajo de mí me arrullaba hasta dejarme en trance, a veces. Había una pequeña mancha negra en la piedra, y empecé a contar el número de veces que pasaba. Perdí la cuenta alrededor de los 800. ¿Había pasado 1 hora o 2? Todo esto valdrá la pena, me dije a mí mismo. De algún modo. Tenía que encontrar una manera de romper la monotonía, incluso si eso implicaba romper la regla 1. Aprendí, sin embargo, que no será mucho margen de maniobra más allá de esa regla. Iron Fist parece odiar una charla amistosa más que cualquier otra cosa, excepto, probablemente, yo. Entonces, ¿cómo se llama el perro? Me dirigió una mirada de muerte. No hablar, ¿recuerdas? No, claro que no. ¿Por qué no he hablado en las últimas 2 horas? Aunque me sentía tentado de asentir y continuar, me estaba molestando un poco su falta de cordialidad. Tu perro tiene un nombre, ¿verdad? Ella simplemente frunció el ceño más profundamente. Podía sentir la tormenta que se avecinaba, pero no me importaba. Adelante. Estoy aburrido. Había un perro que tenía. Su nombre era Oliver. Era un Golden Retriever. A veces se metía en problemas, pero vaya, era tan divertido. Me encantaba jugar con el frisbee. Lo llevábamos al parque cada 2 días en verano y golpear. Una pezuña amarilla pasó a toda velocidad junto a mí, milímetros delante de mis ojos, y se plantó firmemente contra la rueda. Inmediatamente me detuve y me volví para ver un Wallegren de aspecto muy severo. Hablaba despacio y con calma, pero con firmeza. Es genial que nuestra tía sea lo suficientemente generosa como para ofrecerte trabajo aquí, ¿no es así? Sí. Sin embargo, si escucho una palabra más salir de esa grotesca boca tuya, te golpearé tan fuerte en la cara que tus ojos se te salgan por la parte posterior de la cabeza. Se acercó y clavó su mirada en mi alma. ¿Entendido? Asentí en silencio, reprimiendo una tos para evitar que el puñetazo cayera en mi cara. Después de enfatizar su seriedad durante varios segundos más de mirada, regresó a su puesto. A pesar de mi reticencia, empecé a rodar de nuevo. No estaba de humor para dientes rotos. 3 años de aparatos ortopédicos habrían sido en vano. Si tan solo hubiera venido a este mundo como un pony. Ya hemos pasado por esto, me recordé a mí mismo. Deja de desear y encuentra el camino a casa ya. Paciencia, cerebro.
Tal vez el mejor plan de acción era ganarse la confianza de esta familia. Y, vaya, había hecho un buen trabajo con eso hasta ahora. ¿Por qué tenía que ser un tipo tan sabio? Cállate, ordené. Cállate ahora. No más problemas a partir de ahora. Por el lapso de tiempo después de ese episodio, realmente necesitaba verlo, quería disculparme con Wallegren. Sin embargo, después de su refuerzo de la regla 1, no estaba dispuesto a romperla de nuevo. Finalmente, llegó la cena. Tenía un poco de hambre, no había comido desde entonces, el día anterior. La tía Millie había preparado un festín en miniatura, con judías verdes, maíz, puré de batatas y pan fresco. Dijo que esta noche era especial. No estaban acostumbrados a recibir invitados. Lo primero, me he dado cuenta de que los ponis agarraban cosas con la boca. Tenía sentido, teniendo en cuenta que nadie tiene dedos, pero me pareció un poco antihigiénico. Intenté poner una cuchara para servir el maíz en mi brazo y sacar un poco, pero la harina de trigo y grano entero me dio miradas extrañas. Por antihigiénico que fuera, yo también empecé a agarrar las cucharas con la boca. Hablando de cubiertos, no había ninguno. En cambio, simplemente comieron directamente de su plato, algo así como caballos. Oh, claro. Inconsciente, mucho. La mesa estaba en silencio. Cereales enteros estaba ocupada odiándome, harina de trigo estaba ocupada manteniendo su rostro siempre reservado y la tía Millie estaba ocupada comiendo. Tenía en mente la regla 1, pero quería que se entablara algún tipo de conversación. Si iba a obtener ayuda de estas personas, tendría que ganarme su confianza. Aunque, teniendo en cuenta la actitud de Wallegren, tal vez el silencio era la mejor opción. La tía Millie se apartó un poco de pelo verde de la cara con una pezuña y comenzó. Entonces, Swishy, ¿de dónde dijiste que eran? Oh, muy lejos. Muy lejos, respondí. ¿En serio? ¿Y qué, si no te importa lo que te ruego, te lleva hasta Vancouver? ¿Furgoneta, aspiradora? ¿No te refieres a Vancouver? No, estoy bastante seguro de que he dicho Vancouver. Se ajustó las gafas. Confío en que tus orejas sigan pegadas a tu cabeza desde la última vez que te vi. Oh, sí. Vancouver. Acaban de poner pezuñas en Vancouver. Oh, cómo odiaba los juegos de palabras. ¿Y entonces? Oh, cierto. Piensa. Solo quería visitarlo. La costa es maravillosa y realmente disfruto el clima aquí. Ella asintió lentamente. Eché un vistazo a Wallegren y me di cuenta de que no lo estaba comprando. Diablos, no lo compraría si fuera gratis. Millie continuó. Entonces, ¿dónde te quedas? Yo, inventar una historia es mucho más difícil de hacer en el acto, bien podría decir la verdad. No me voy a quedar en ningún lado, por el momento. Oh, no es así. Bueno, creo que podríamos arreglar un lugar para todos ustedes en el granero. Harina de trigo, querida, después de la cena, ¿podrías sentarte en un lugar para que nuestro huésped recueste la cabeza por la noche? Oh, no, está totalmente bien. Tonterías. Se llevó la pezuña al pecho. Un huésped de la familia Weat nunca pasará una noche sin un techo sobre su cabeza. Bueno, ¿fue eso realmente algo malo? ¿Cuánto podía hacer por la noche? Gracias. Vaya, era simpática. Me recordó a mi propia tía, que era igual de dulce. Pasé mucho tiempo en su rancho cuando era niño. Siempre fue tan amable y parecía tan feliz. En el invierno, cuando hacía demasiado frío para montar a caballo, nos preparaba a mi hermana y a mí chocolate caliente, con pequeños malvaviscos encima. Ese es mi mejor recuerdo del rancho, creo. Lo cálido que se sentía cada vez que estaba allí. Después de la cena, Millie envió harina de trigo al granero para que me preparara una cama. Me había ofrecido a ayudarla, sintiéndome un poco culpable de haberle causado el problema. Había algunos fardos de heno en el granero, así que tomó un poco de heno en su boca y lo llevó a una pequeña plataforma. Era asqueroso, pero no podía haber otra forma práctica de hacerlo. Lo seguí y, bastante rápido, formamos una pila considerable. A continuación, extendió el heno en forma rectangular. No estaba seguro de que también le iría al heno para un colchón. Por curiosidad, probé uno de los sacos de harina, pero estaba duro como una roca. El heno era al menos mejor que nada. Harina de trigo comenzó a despedirse. Sentí que tenía que decir algo. Tal vez para darle las gracias, o para disculparme, o para preguntarle por qué había decidido ayudarme en el bosque. Harina de trigo. Se dio la vuelta, me miró con sus suaves ojos rosados y esperó en silencio. Gracias. Y. Buenas noches.
Ella asintió y se fue, cerrando la puerta del granero detrás de ella. Me golpeé el muñón contra la cabeza. Algún día, sabría qué decir, y sería capaz de decirlo de una manera intelectual. Tal vez podría haber contratado a un escritor de discursos. Diablos, podría haber organizado un gabinete para toda la ayuda que necesitaba. La formación del gabinete podía esperar. Ya había tenido suficiente de este mundo por el día. Caminar demasiado y no saltar de portal en portal. Era el momento de ponerse manos a la obra. Esa fue mi culpa. Aunque podría haber usado más heno, mi cama no estaba tan mal. Era algo suave, parecía tener la longitud adecuada y no supuraba. Serviría para la noche. Me quedé despierto un rato, mirando el cielo nocturno. Era de un púrpura muy oscuro, con las estrellas centelleando felices. Era hermoso, incluso para una caricatura. Había realmente una forma de regresar. ¿Estaba atrapado aquí, encarcelado para siempre en una caricatura infantil? Ciertamente esperaba que no. Tal vez, cuando me despertara al día siguiente, volvería a despertar como un ser humano. Era una tontería, pero, si funcionaba de una manera esa mañana, ¿qué iba a impedir que sucediera al revés? Por favor, deja que esto sea un sueño. ¿Solo un sueño? MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Cayendo. Nada por debajo de mí, y nada por encima. Estaba cayendo en un vacío grande y negro. El aire pasaba corriendo, haciéndome cosquillas en los dedos. A lo lejos, el suelo apareció a la vista. Un suelo sólido de color amarillo mostaza. Sin embargo, se abrió un agujero grande y redondo que me permitió pasar a otro espacio vacío. Seguí cayendo, y apareció otro suelo, con otro agujero abriéndose. Esta vez, sin embargo, el agujero era un poco más pequeño y menos redondo. Yo también pasé por este. Esto se repitió, los agujeros se hicieron más pequeños y con más forma. Un agujero por el que pasé estaba casi exactamente delineado después de mí. El piso después de eso, sin embargo, no se abrió. Seguí cayendo y el suelo se acercó más. Esperaba que se abriera un agujero más, pero no fue así. Me acerqué más y más y más y, justo antes del impacto, me desperté, de vuelta a la realidad. Si fuera a la realidad. Mantuve los ojos cerrados al despertar. Cuando abría los ojos, veía mi dormitorio. Mis dedos existirían y mis piernas tendrían su longitud normal. Algo me hizo cosquillas en la nariz y estornudé. Abrí los ojos y vi una hebra de heno que asomaba por mi nariz. Hasta aquí todo lo demás. Gimiendo, intenté levantarme de la cama, pero mi espalda estaba rígida y dolorida. El suelo y yo deberíamos haber estado separados por un poco más de heno. En lugar de eso, me quedé allí, mirando lo que quedaba de mis pezuñas. Quería que un unicornio mágico me hiciera puñetazos en casa. Quería mi cama suave y seca en mi casa con aire acondicionado. Quería una taza de café. Después de algunos movimientos coordinados difíciles, volví a encontrar mis pies debajo de mí. Estaba un poco mareado y sediento. El desayuno seguramente me despertaría. El desayuno no fue exactamente lo que esperaba. La tía Millie nos sirvió una pila de panqueques verdes a cada uno de nosotros. ¿Qué son estos?, pregunté. ¿Por qué? Panqueques de hierba, por supuesto, declaró Millie. La famosa receta familiar, transmitida de grano a grano durante generaciones. ¿Hierba? Podía ver a un caballo comiéndoselo, pero yo, Pozo, ahora que lo pienso, era como un caballo. A través de la lógica adoptada por mi cerebro matutino, llegué a la conclusión de que mi lengua de caballo lo disfrutaría. Me sumergí y probé un pequeño trozo. Sabía a hierba y masa, aunque menos a hierba cuando la probé a los 4 años, y más a lechuga. Aún así, hierba en panqueques. Al ver el jarabe de arce, rocié mi comida con él. La hierba fue sofocada con éxito, aunque imaginé que la familia Gren pensaba que mi uso de jarabe era un poco exorbitante. ¿Tomás algo de café?, pregunté, y luego tosí. Mi mente podría haber sido mucho más clara si hubiera tomado una taza de café adecuada. ¿Café? ¿Te duele la garganta? Ella se echó a reír. Oh, solo estoy bromeando, cariño. No, no tomo café. Ni siquiera sé qué es eso. Café, añadido con éxito a la lista de cosas que echaba de menos. Después de mi comida densa en azúcar, ayudé a limpiar los platos. Los llevaba con la boca, por antihigiénicos que fueran. Mientras trabajábamos, Millie me informó de la agenda de la mañana. Ahora, Swishy, llevaré harina conmigo al mercado. Nos iremos hasta el mediodía, diría yo. Mientras tanto, puedes familiarizarte mejor con Grendarlin. No hay necesidad de trabajar un sábado. Wallegren hizo una mueca al oír su nombre.
Tenía la sensación de que no ocurriría mucha amistad entre nosotros. Una vez lavados, secos y guardados los platos, Millie nos llevó a todos al granero, delegando a la harina de trigo para que trajera un carrito de la parte de atrás. Hacía un poco de frío ese día, con nubes grises que cubrían la mayor parte del cielo. Wallegren y yo ayudamos a cargar el sucio vagón lleno de sacos de harina en el granero. Bueno, fue sobre todo ella. Ya tenía una estrategia para el transporte de sacos. Golpearía la pila con su trasero y una bolsa desde la parte superior caería. Lo cogía en la espalda y lo pateaba hacia el carro. Parecía aterrizar precisamente donde ella quería. Al no ver otra forma plausible de mover la harina sin dígitos, balanceé la cadera hacia la pila. Sin embargo, en lugar de una bolsa, varias cayeron sobre mí. Había hecho que pareciera tan fácil, lo que hizo que fuera más vergonzoso cuando tuvo que desenterrarme. Una vez que el carro estuvo adecuadamente amontonado, harina de trigo se enganchó al arnés. Se fue con su tía, dejándonos a los dos atrás. Como no había pensado en nada más que hacer en el granero, regresé a la granja, con Wallegren a cuestas. La sala de estar parecía bastante hogareña, así que me acomodé en un sillón de aspecto cómodo. Se sentó frente a mí y cogió un periódico de una de las mesas de café. ¿Qué quería hacer? Bueno, vete a casa, por una cosa. Un comienzo más práctico podría ser lo que podría hacer. Podría pedirle a Wallegren que me llevara a algún lugar, diablos, tal vez sabía dónde estaba la estación de tren más cercana. Entonces, grano entero. No. Solo, escúchame. ¡No! Wow. No podía ser más cerca. Supuse que tendría más suerte preguntándole a la tía Millie más tarde. Mientras tanto, inspeccioné la sala de estar que estábamos ocupando, mientras acariciaba al perro que estaba acostado junto a mi silla. A pesar de que los muebles antiguos chocaban con las alfombras y manteles baratos, la habitación era acogedora. Había un armario lleno de porcelana variada, con un estante dedicado a varias placas de las que estaba demasiado lejos para leer. Las fotos colgaban en la pared de la familia, posando con lo que supuse que eran más miembros de la familia. ¿Y, no lo sabías? Un pequeño reloj de cuco rojo colgado en la pared a mi izquierda. Eso justo ahí hizo que se sintiera exactamente como en casa. Tenía un reloj de cuco, igual que ese, colgado en mi casa. Mi madre había insistido en que lo dejara allí. A pesar de que tuve que quitar las baterías después de un tiempo, todavía lo mantuve allí, solo para ella. Hablando de eso, ese fue el primer reloj que vi. ¿Por qué no eran más comunes aquí? Me asombró. A eso de las 11, alguien llamó a la puerta principal. Wallegren se levantó para revisarlo, haciéndome señas para que me quedara quieto. Secretamente, esperaba que fuera un equipo de rescate humano el que había venido a llevarme de regreso. Probablemente era solo el lechero, o algo así. Un par de segundos después, regresó con su cara molesta. Ella alzó la pezuña y yo me levanté de un salto y le ofrecí la oreja. Ella susurró con voz ronca. Tienes que esconderte. Hacia arriba. La policía está aquí. Gracias, policía, por molestarme una vez más. Caminó de regreso por el pasillo, diciendo en voz algo alta. Puedes comenzar con el sótano. La puerta del sótano está en la parte de atrás, te lo mostraré. Escuché el sonido de cascos y un portazo que se cerraba de golpe. Esa fue mi señal. Me arrastré apresuradamente escaleras arriba e irrumpí en la primera habitación a mi izquierda. Yo estaba muy bien conservado o simplemente desnudo. Esperaba que hubiera chucherías y cosas en los muebles, pero no había nada, excepto un jarrón de claveles sobre el escritorio. Solo una cama, un escritorio, un armario, una cómoda. ¿Un armario? Bingo. Cuando lo abrí, empujé toda la ropa a un lado y me coloqué en la otra mitad. La puerta se cerró, pero a duras penas. Ojalá también hubieran puesto manijas en el interior de los armarios, en realidad, eso no habría hecho la diferencia. De todos modos, no tenía dedos. Muy pronto, escuché golpes que subían las escaleras. Se me secó la garganta. Si me encontraran, ¿qué harían? ¿Más tiempo en la cárcel? Oh, pero se habían llevado mis huellas, recé para que la pena capital fuera prohibida aquí. La puerta del dormitorio se abrió y contuve la respiración. Deseaba ser otra persona, cualquier otra persona, en realidad. Solo un pony normal. Clop clop, clop clop, clop clop. Mi garganta se atragantó en silencio mientras los clop clop se acercaban a mi escondite. El otro lado del armario se abrió con un gemido. Por favor, por favor, por favor, no abras mi lado. Por desgracia, mis temores se hicieron realidad, y caí a los pies de dos policías de aspecto familiar. Al reconocer sus rostros, gemí, cerré los ojos y extendí los brazos frente a mí. Uno de ellos preguntó:
¿Qué hacías tú ahí dentro, señorita? ¿Qué es lo que haces? Señorita. Abrí los ojos y vi un espejo de cuerpo entero al otro lado de la habitación. Mirando hacia mí estaba la harina de trigo. ¿Qué? ¿Está todo bien? Preguntó el otro oficial. Wallegren corrió a mi lado y me dio un abrazo. Oh, todo está bien. Mi hermana y yo estábamos jugando al escondite, eso es todo. Oh, sí, dijo harina de trigo mientras su boca se movía con la mía. Soy un muy buen escondite, estuve allí por un tiempo. Me reí nerviosamente, y Wallegren se unió. Los oficiales se miraron unos a otros, y el bigotudo dijo, está bien, entonces. ¿Te gustaría enseñarnos el resto de la casa? Por supuesto, dijo Cereal entero. Sacó a los policías y cerró la puerta tras de sí. Estupefacto, me acerqué al espejo. Levanté el brazo, luego lo doblé y lo balanceé. Yo había descubierto cómo transformarse en un ponji. Podría hacerlo de nuevo. Cerré los ojos e imaginé que era mi yo cambiante, y, abracadabra, Switch se había vuelto. Lo intenté de nuevo con Wallegren, y de nuevo con la tía Millie. Incluso tenía las gafas. Vaya, tenía muy mala vista, incluso con sus gafas. Volví a ser mi yo insecto. A través de la ventana, pude ver a los oficiales que se dirigían por el camino. Me escondí bajo el alféizar de la ventana, súbitamente consciente de que era un cambiante. Pero ya no tenía que ser un cambiante, ¿verdad? Podría ir a la ciudad, encontrar un pony al azar y preguntar por un portal desde allí. Sin embargo, tendría que esperar no volver a ver a ese pony. El grano entero irrumpió. Se sentó junto a la puerta e hizo un gesto hacia las escaleras. Tienes que irte. Ahora. Muy bien. De todos modos, ya no necesitaba a estas personas. Volví a bajar las escaleras y salí por la puerta principal, y Wallegren me siguió para verme salir. Cerró la puerta detrás de mí, para dejar claro que no era bienvenido de nuevo. Era el momento de activar el modo sigiloso. En las afueras de la ciudad, vi un caballo que parecía ser un macho. Pelo más corto, cara más cuadrada. Además, caminaba junto a un caballo de aspecto femenino, que tenía la misma forma que la familia de los granos. Lo estudié por un segundo y tomé una instantánea mental. Piel blanca, cabello rojo bien cortado, ojos ámbar, entonces, oculto por un arbusto, cerré los ojos y pensé en ser él. Efectivamente, cuando los abrí, mis brazos estaban blancos y podía ver el cabello rojo sobre mi cabeza. Hombre, los ojos de estos caballos eran grandes. Entonces podría aventurarme en la ciudad sin nada que temer, en teoría. Sin embargo, descubrí que era un poco más difícil de lo que pensaba mantener mi disfraz. Todo lo que se necesitó fue un pensamiento y un parpadeo para transformarse, lo que hizo que fuera aterrador caminar por la carretera. No podía pensar en ello. Tuve que bloquearlo de mi mente. Yo era normal, no tenía nada de qué preocuparme. Tenía que concentrarme, enfocarse en qué. No tenía ni idea de a dónde iba. ¿Qué debería estar buscando? Bueno, si quería saber algo sobre dónde estaba, un mapa podría haber sido un comienzo. Tal vez estaba en una isla mágica, y América del Norte estaba a solo un vuelo mágico transatlántico de distancia. Probablemente había un edificio gubernamental, o un ayuntamiento, o algún tipo de kiosco de información en la ciudad. Me encontré con la plaza del pueblo, esta vez vacía. En cambio, la mayor parte del tráfico parecía originarse en un mercado. El aroma de los pasteles frescos variados me atrajo. Debía de ser alrededor de la hora del almuerzo y aún no había comido. Tenía tanta hambre que podría haberme comido un micrómetro, tendría que tener más cuidado con mis figuras retóricas. Se parecía menos a un supermercado y más a un mercado de agricultores. Los vendedores estaban por todas partes, cada uno con una mercancía diferente para vender. Había un puesto de tartas, un puesto de apio, un puesto de maíz, un puesto de huevos, tomates, pepinos, heno, manzanas, cerezas, dulces, harina, harina. La tía Millie tenía su propio puesto. Estuve tentado de saludar, pero probablemente no me habría reconocido. El mercado estaba muy bien. Me gustó. Era mucho más animado que una tienda de comestibles. Todo el mundo sonreía, los precios parecían muy razonables, 3 tomates por 2 monedas, por mucho que fuera. Aquí, alguien gritaba, ¡Guoda! ¡Guoda! Me reí. Parecía algo tan aleatorio gritar. Curioso, busqué al dueño de la voz entre la multitud. Vi un caballo marrón de pelo anaranjado que, si no me equivoqué, me estaba mirando. Miré a mi alrededor para ver si era otra persona con la que estaba hablando, pero, cuando lo volví a mirar, me estaba saludando y haciéndome señas para que me acercara. También podría.
Podría obtener queso gratis de él. La mesa frente a él anunciaba imágenes de zanahorias. Sonrió ampliamente. Oye, Gouda. ¿Cómo te las arreglaste para salir del trabajo? ¿Gouda? ¿Ese es mi nombre? Me revisé la cadera y, oh sorpresa. Había una rebanada de queso tatuada allí. Vamos. ¿Qué pasaba con el queso y yo? Ni siquiera me gustaba el queso. Bien, tenía que continuar la conversación. Es mi hora de almuerzo. Pausa para almorzar. Parecía desconcertado. Pensé que es que Akiche nunca te dejaba salir del trabajo, ni siquiera para almorzar. Piensa, empecé a ponerme nerviosa. Disparar. No parpadees, él me envió, en un recado, hoy, para conseguir un poco de leche. ¿Sabes, para la producción de queso? Se encogió de hombros. Claro, tiene sentido. Uf. Lo compró. Sus ojos se iluminaron, aparentemente demasiado emocionado para esperar más. Dime, ¿escuchaste? Apio y yo estamos comprometidos. Oh, vaya. Bueno, felicidades. Gracias. Estamos muy emocionados. La boda es mañana. Mañana. Si se acaban de comprometer, entonces guau. Las bodas sucedían rápidamente aquí. Hablando de eso, me preguntaba, ¿te gustaría ser uno de mis padrinos de boda? Dispara. No lo vi venir. ¿Los potros del novio? Probablemente como padrinos de boda. Dudé. No tenía tiempo para una boda. Mi objetivo número 1 era encontrar una manera de salir de este lugar, de vuelta al mundo real. Diablos, podría haberme ido mañana. No, sin contratiempos. Pero no quería rechazarlo, incluso si no lo conocía. Las bodas son un gran problema. El último en el que había estado era el de mi tía. Este chico ya parecía tan amable como ella, y odiaría lastimar su día especial tanto como hubiera odiado arruinar el suyo. Podría haberme quedado un día más, presentarme a la boda y luego irme a casa. Un día más no sería mucho más. Entonces, ¿puedes hacerlo? Claro, seré un novio, potro para ti. Oh, gracias, Gouda. Siempre has sido un buen amigo. La boda es mañana al mediodía en Sherwood Park, pero necesitaré que estés allí a las 8 para el recital y otras cosas. Nos vemos allí. Oh, sí, seguro, estaré allí. Que tengas un buen día. Al notar al paciente cliente detrás de mí, le di adiós al vendedor de zanahorias y me fui. Tenía la extraña sensación de que cuanto más lo hiciera, más profundo sería el agujero en el que me metería. ¿En qué estaba pensando? Esto era una caricatura, ¿no? Realmente no importaba lo que hiciera, lo que él pensara o a dónde fuera. Todo esto fue inventado. No tuve que quedarme aquí por nadie. Pero, real o no, una pequeña parte de mí todavía se habría sentido culpable si no me hubiera presentado. De acuerdo, eso sería solo una pequeña adición al plan. Localizaría el agujero de gusano y esperaría hasta mañana. Cuando terminaba la boda, saltaba y volvía a casa sin tener que preocuparme por dónde dormir o asistir a bodas de dibujos animados. Al lugar del gobierno. Preguntar a los demás por direcciones, aunque estresante al principio, era mucho más fácil de hacer en forma de Ponji. Le pregunté a un par de residentes amigables dónde podría encontrar algún tipo de edificio gubernamental. Me dirigieron al ayuntamiento, un edificio relativamente alto que se parecía más a un colorido sándwich apilado. De hecho, me estaba empezando a gustar la arquitectura de aquí. En comparación con los edificios aburridos, cuadrados y grises de mi mundo, era refrescante. Hablé demasiado pronto. Podría haberse visto bonito por fuera, pero el interior era un poco aburrido. Era como un edificio de oficinas normal, con paredes grises y suelos de linóleo. Encontrar algo similar a mi mundo fue una especie de deprimente. Vi a un caballo de secretaria en un escritorio, con una pluma brillante moviéndose frente a ella. Me acerqué a ella y le dije, disculpe. Levantó la vista con ojos cansados y aburridos, aparentemente molesta por mi presencia. ¿Sí? ¿A quién puedo hablar sobre los viajes interdimensionales? Ella parpadeó. ¿Vienes otra vez? ¿Hay alguien con quien pueda hablar sobre viajar a otra dimensión? Era una pregunta ridícula, tanto para mi mundo como, probablemente, para este mundo. Sin embargo, no se me ocurría ninguna otra frase que me hiciera parecer menos loco. ¿Sabes, como otro universo, o algo así? Se ajustó las gafas y continuó con su trabajo. Hablaba como si leyera un guión. Todas las consultas relacionadas con carruajes, encrucijadas, viajes, tránsito y tráfico pueden dirigirse a la oficina de la Cátedra Vanover de Transporte e Infraestructura.
Su despacho es el número 412, bajando por el pasillo detrás de mí, luego subiendo la escalera a la derecha. Luego, gire a la derecha, luego otra a la derecha al final de ese pasillo y, luego, a la izquierda. Quería escribir las instrucciones, pero fui demasiado cortés para interrumpir y pedir papel y bolígrafo. De todos modos, ¿cómo habría sostenido el bolígrafo? ¿En mi boca? En cambio, hice todo lo posible por prestar atención. Luego, a su izquierda, verá un enfriador de agua. No lo confundas con el calentador de agua. Gira a la derecha. ¿A qué profundidad del edificio se encontraba esta oficina? A su derecha a la izquierda, luego suba la escalera y baje la siguiente escalera. Sí, ya estaba perdido. Y la 412 estará a la derecha. Que tengas un buen día. Gracias. Eventualmente, si buscaba lo suficiente, encontraría la cátedra de transporte Y. Una cosa u otra. Deambulé por ahí, tomando todo tipo de escaleras y pasillos y derechas e izquierdas, juro que había pasado por esa planta en maceta retorcida 4 veces. Ayudó que los números de las habitaciones fueran visibles. Ahora que lo pienso, me alegré un poco de que los números y las letras estuvieran todos en inglés. Si hubieran tenido un lenguaje de pony inventado, me habría metido en muchos problemas. Nunca había pasado del segundo año de francés. Tiempos verbales, hombre. Encontré 412A. Y, junto a él, estaba el 412B. Maldita sea. ¿Cuál fue? Endi, Meendi, Minei, Moe. Golpeé con la mano la puerta de 412B y una voz masculina me invitó a entrar. Abrí la puerta de una habitación llena de papeles. Algunos en la pared, otros en el suelo, pero la mayoría estaban apilados y cayendo del escritorio. Detrás de él iba un caballo marrón, con el pelo gris ligeramente despeinado. ¿Sí? Preguntó, sonando exasperado. Sus brazos estaban estirados sobre el escritorio, sosteniendo sus hombros encorvados. Espero que no estés demasiado ocupado. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. ¿Es usted el presidente de Transporte Y? Transporte Y. ¿Infraestructura? Sacudió la cabeza y sonrió. Eso pasa todo el tiempo. Su oficina está al lado, pero ella no está en este momento. Oh, bien. Gracias. Cerré la puerta, no queriendo perder más su tiempo, y él el mío. Las respuestas que estaba buscando probablemente no estaban aquí, al menos hoy. Me di la vuelta y bajé la escalera frente a la puerta de su oficina. Este camino probablemente conduciría al primer piso, eventualmente. ¿Qué más había? Tal vez tuve que pensar fuera de la caja. Si la magia realmente era parte de la sociedad, tal vez había una estación de teletransportación, o algo por el estilo, que se consideraba tránsito común. O bien, la magia podría ser como un deporte o un estudio. Probablemente había escuelas para... ¿Y qué? ¿Cómo hice? Había llegado al pie de la escalera, así como al escritorio de la secretaria. Detrás de mí había una escalera que conducía hasta el despacho del que acababa de salir. Seriamente, mirando a la secretaria, negué con la cabeza. Faltaba la capacidad organizativa de este gobierno. La mala organización no se podía compensar, incluso si el edificio parecía un sándwich. Bueno, lo siguiente que hay que probar sería la Universidad de Magia. El Instituto Vanover de Magia y Alquimia, que era con toda la larga y apropiada nomenclatura, no estaba muy lejos del ayuntamiento. Por lo que pude ver, el campus no parecía muy impresionante. Parecía una escuela secundaria de tamaño normal, pero tal vez solo era yo. Parecía que las ciudades aquí eran más pequeñas que las ciudades en mi propio mundo. De acuerdo, después de todo, los viajes dimensionales no eran algo normal. La secretaria de la escuela también pareció estar confundida por mi pregunta. Me dirigió a alguien llamado Profesor Lúcido, que estaba en el Salón Luna. Le di las gracias, y encontré el Salón de la Luna Lunar sin mucho problema. El aula tenía capacidad para un centenar de personas. Era más pequeño de lo que recordaba de las aulas. Al igual que la ciudad. Todo en este lugar era menor. Me gustó. Más cómodo. Un caballo azul estaba en la parte delantera, observando cómo una goma de borrar de pizarra se movía de un lado a otro por la amplia pizarra de la parte delantera. Tal vez también podría haber aprendido a usar mi bocina de esa manera. Habría sido algo genial. Caminé por un pasillo y me serví hasta un escritorio en la primera fila, esperando cortésmente a que terminara. Estaba borrando una plétora de símbolos, algunos de los cuales parecían familiares. Pude detectar algunas anotaciones derivadas, límites, sigmas y otros recordatorios de la pesadilla que era el cálculo.
La mayoría de los símbolos, sin embargo, eran indistinguibles. Lo más parecido que se me ocurrieron fueron los jeroglíficos egipcios. Sí, muy reminiscente del cálculo. Dejó la goma de borrar y me miró con curiosidad. Parece que no te reconozco, me reí nerviosamente. Oh, no soy un estudiante aquí. Me preguntaba si podría ayudarme, profesor, si no está demasiado ocupado. Se acercó a una pila de papeles que tenía sobre su escritorio y los revolvió telequinéticamente. Como no se opuso, supuse que era mi señal para continuar. Está bien, esto puede sonar un poco ridículo, pero, teletranspórtate a algún lugar. ¿Dónde se teletransporta exactamente? Empezó a clasificar sus papeles y a meterlos en una bolsa. A otro mundo. Levantó una ceja. ¿Otro mundo? ¿Quieres decir, otro planeta, otro mundo? Creo que lo que estoy buscando es, otra dimensión. Al oír esto, volvió a dejar sus papeles sobre el escritorio y me miró, sorprendido. ¿Dimensión, Miré mis brazos blancos. Sí, sé que suena un poco loco, pero, sí. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? Hizo una pausa de 1 minuto, mirándome con curiosidad. Luego, parpadeó y deslizó los papeles en su bolso. Bueno, me temo que no puedo ayudarte en ese sentido. Si conociera a algún pony capaz de conjurar un hechizo transdimensional, sería la mismísima Celestia. Se echó la bolsa a la espalda. Jeje. Buena suerte con eso, con la reciente afluencia de seguridad. Wow. Tranquilo. Espera, ¿quién es Celestia? Se abrochó una hebilla en la cartera y puso los ojos en blanco. Celestia. Princesa Celestia. Tiene un gran palacio en Canterlot. Es difícil pasarlo por alto. Canterlot. Aparentemente desinteresado en indagar más, pasó a mi lado y mantuvo la puerta abierta. Me temo que tienes que irte, ahora. Tengo que cerrar el lugar con llave. ¿Cómo te llamabas, otra vez? Gouda. Te veré, entonces, Gouda. Que tengas un buen día. Pasemos a Canterlot, pues. Recuerdo haber visto la estación de tren en las afueras del sur de la ciudad. En realidad, no estaba muy lejos de la propiedad de la familia del Trigo. Me sorprendió no haber escuchado el tren durante mi visita. La estación parecía tradicional. Muy diferente a una estación de tren ligero, y más como una estación del viejo oeste. Era pequeño, un tema común, aquí, y todo de madera. Si había algo que admiraba aquí, era la simplicidad. Eran, al menos, prácticos. Nada era demasiado exorbitante, sobre todo en el ayuntamiento. Entré en la choza de un edificio que estaba allí y me acerqué a la recepción. ¿Harina de trigo? ¿Qué hacía allí? Harina de Trigo había plantado su grupa frente a un gran mapa al otro lado de la habitación, que destacaba las vías férreas que cruzaban lo que supuse que era el país. La mitad de mí quería preguntar a dónde iba, pero la otra mitad quería echar un vistazo al mapa, encontrar Canterlot y partir sin molestarla. Me senté a su lado y me uní a ella para examinar el mapa. Era un mapa regional, que etiquetaba las ciudades y los bosques y demás. Muchas líneas de diferentes colores serpenteaban por el mapa, contrastando con el pergamino blanco en el que se encontraba el mapa. Había una tecla útil en la parte inferior para mostrar cuáles eran carreteras y cuáles eran pistas. No estaba seguro de lo que quería decir exactamente, pero había aprendido de la última vez. Así que empecé por el tiempo. Buen día hoy, ¿no? Dijo ella, todavía concentrada en el mapa. Vamos, piensa en algo. Mañana me voy a Canterlot. Voy a visitar a una familia allí. Eso es bueno. Estaba progresando. Era la primera vez que pronunciaba más de 2 palabras en 1 minuto. Aunque, en realidad, no me estaba hablando. Entonces, ¿a dónde planeas ir? No estoy seguro. ¿No estás seguro? ¿Te vas de vacaciones este fin de semana? Sacudió la cabeza en silencio. ¿Mudanza? Solo un cambio de aires, dijo distraídamente. ¿Cambio de aires? Tal vez su hermana había estado en una juerga de expulsiones. Bueno. La familia del Trigo ya no era mi problema. Encontré Canterlot en el vértice de las vías del tren naranja. No parecía estar muy lejos de Vanover. Me acerqué al mostrador y pregunté por la próxima salida. El próximo tren a Canterlot llegará en aproximadamente 1 hora, respondió la señora de los boletos. Son 5 bits por boleto. 5 pedazos. ¿Qué es un poco? Sí, 5 bits. No es tan empinado. Entonces, ¿con boleto o sin boleto? No importa. Los bits eran probablemente la moneda de cambio de esta sociedad. Tonto de mí.
Pensé que podría arreglármelas sin dinero. Era como el mundo real. Salí de la estación de tren y vi a un hombre que se dirigía hacia el este irse burlonamente. Podría haber ideado un plan para subir a bordo sin billete y salir en Canterlot, pero eso habría requerido demasiada astucia. No era bueno en ese tipo de cosas. Así que lo siguiente en la agenda era conseguir algo de dinero. No robando. No me gustaría hacer un humor de 6F26 de esa manera. Tendría que ganármelo, lo que significaba encontrar un trabajo ocasional para hacer en algún lugar de la ciudad. 5 bits no era mucho, de todos modos. Solo valía la pena, ¿cómo? ¿Qué? 7 tomates y medio. El primer lugar que me vino a la cabeza fue Bucuead Range. Podría pedirle a la tía Millie que me pagara en pedazos en lugar de comida y refugio. Pero, obviamente, Wallegren me había echado de la propiedad. Pensé que no me permitieran volver a estar allí. Bueno, era el momento de buscar un restaurante o algo y ofrecerse a las mesas de los autobuses. ¿Qué? Tarde. Ni un solo lugar en Vancouver estaba buscando ayuda adicional ese día. Lavaplatos, cajeros, jardineros, obreros de la construcción, barrenderos, repartidores, caballos, recolectores de flores. Todos los puestos parecían estar cubiertos. La tasa de desempleo debe haber sido inexistente. Bueno, salvo por uno. Revisé todos los lugares que pude encontrar. Incluso estuve a punto de entrar en una tienda de quesos, hasta que me di cuenta de que el verdadero Gouda estaba detrás del mostrador. Sí, eso habría sido feo. Y lo que es mejor, empezó a llover. Parecía más frío de lo habitual, pero eso podría haber sido amplificado por mi desnudez. Mientras exploraba la ciudad, tuve que agacharme bajo cualquier toldo disponible. Solo quedaba un lugar. De lo contrario, no tenía muchas opciones, y ya sabía que el trabajo allí estaba felizmente aceptado. En cuanto a los cereales integrales, bueno, la tía Millie volvería, y parecía anular a sus sobrinas. Finalmente, después de vagar en la dirección general de la que pensé que había venido, la granja apareció a la vista. Cerré los ojos y volví a mi ser cambiante. De todos modos, era la forma a la que estaban acostumbrados. Millie salió del granero con un paraguas en la cabeza y la alcancé. «Oye, tía Millie». Se volvió hacia mí y entrecerró los ojos. «Bueno, lo seré». Suisi decidió volver. Wallegren me dijo que te levantaste y te fuiste, y no volverías. Hablando de eso, detrás de ella apareció Wallegren, que no parecía tan contento de verme. Sí, tía, eso es lo que recuerdo que dijo. Ignorándola, me volví hacia el pony violeta y le ofrecí. Señorita Millie. Oh, por favor. A la tía Millie le irá muy bien, cariño. Tía Millie, me gustaría trabajar solo un día más en tu granja, a cambio de 5 bits. Y luego, recordando lo culpable que me había sentido el otro día, agregué. No necesitas alimentarme, y no neces. Oh, siempre estás diciendo tonterías, Suisi. Por supuesto que puedes quedarte otra noche, siempre eres bienvenido en mi casa. Dios mío, era un alma tan dulce. No se podía decir lo mismo de la amarilla que estaba detrás de ella. Estaba furiosa y no podía culparla. Probablemente me veía y actuaba como un vagabundo bromista. Agradecí que la molienda se llevara a cabo en el interior, donde estaba seco. Asumimos los mismos cargos que asumimos el otro día. Más balanceo, más volteo, más molienda. Me dije a mí mismo que solo serían un par de horas más o menos, y estaría en casa, sin tener que lidiar con más granos integrales por el resto de mi vida. Solo vería los tipos tolerables, como en los cherios. El tiempo avanzaba demasiado lento. Es cierto que le guardaba un poco de rencor a Wallegren. Era grosera, autoritaria y francamente imbécil. Su cara me decía que deseaba mi muerte, o algo así. Era algo así como Carlos, mi jefe. Eso es lo que hacía todo el día. Siéntate en su despacho y mírame. Al final del día, siempre tenía algo de qué criticarse, incluso si se trataba de algo estúpido, como los operadores de puntos. Sin embargo, me dejó hablar durante más de 2 segundos a la vez. Ese era el problema que tenía. ¿Quién era tan grosero que no dejaba que otro ser le hablara? Solo quería decirle una cosa, y eso fue todo. Voy a... No, otra vez no. Por favor, yo solo. ¡No! ¿Sabes qué? No. Grité. Todo lo que necesito son 5 pedazos y estaré fuera de tu vida para siempre. Es todo lo que quiero. Es todo lo que quieres, maldita sea. Está bien. Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Le gritó. Bajó de un salto a una mochila de color burdeos y arrastró la cara en ella. Salió con un saco en la boca y me lo tiró. ¡Ay! 5 bits. Ahora, vete.
Está bien, resoplé mientras metía la bolsa en uno de mis agujeros para los brazos. Me dirigí a salir, negándome a mirarla. Todo ese asunto de la confianza ya había salido por la ventana, comenté sarcásticamente, fue divertido. Una fuerza parecida a un mazo se estrelló contra mi costado y me desplomé en el suelo. Me retorcí mientras mi lado izquierdo explotaba de dolor. Mis pulmones luchaban por recuperar aire, sacudiéndose en respiraciones cortas y jadeantes. Pude ver a Wallegren, que estaba en una postura de patada. Me dio una patada. Salí cojeando por la puerta, Wallegren me vio salir. Estaba empapado por el aguacero y con mucho dolor. Vaya imbécil. La odiaba. Odiaba este lugar, suizo. Justo a tiempo para la cena. Nos encantaría que pudieras unirte a nosotros. La tía Millie saludó desde el interior de la puerta principal. Genial. Se sirvió una cazuela de papas rojas. Nunca había oído hablar de algo así, pero, debo decirlo, estaba delicioso. Por lo general, no soy fanático de los guisos, pero ese plato era como el cielo en un plato. La tía Millie estaba radiante, y hablaba de la gran sequía de hace un par de décadas, y de cómo la comunidad se unía, compartía recetas y se alimentaba mutuamente, y así sucesivamente. Estaba más concentrado en la cazuela. Es decir, una vez que superé el dolor punzante en mi costado. Después de un suspiro nostálgico, Millie se sentó y comenzó a comer las judías verdes de las que había estado demasiado ocupada hablando para comer. Ella dijo, entonces, Swishy, casi subes y te escapas con nosotros. ¿Cuál era la historia, ahora? Aquí pensé que te gustaba Vanover. Sí, me gusta. Supongo que siento un poco de nostalgia. La vida aquí tienen una dinámica diferente. Ella asintió hasta que se quedó con la boca vacía. Bueno, puedo verlo. Por un minuto, temí que fuéramos la razón por la que te habías ido. Oh, no. Mi bienvenida aquí fue excepcionalmente cálida. Todos ustedes han sido tan hospitalarios, le dije a Wallegren. Ella frunció el ceño en respuesta. Oh, cielos, Swishy. Exclamó Millie. Si así lo deseas, podrías ser parte de la familia. No, dijimos Wallegren y yo colectivamente. Hicimos una pausa y solté. Es un sentimiento maravilloso, tía Millie, pero tengo mi propia familia. Además, el trigo no es lo mío, sin ánimo de ofender. Mi vocación está en la industria quesera. Después de todo, es tu talento especial, intervino Wallegren, algo sarcástico. Tragué un bocado de judías verdes. También necesito ver a mi médico en casa. He desarrollado este dolor persistente en mi costado. Ella se encogió de hombros. El trabajo duro es algo a lo que hay que acostumbrarse, supongo. Nos miramos el uno al otro, ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. La tía Millie no debió de darse cuenta, porque continuó con su investigación. ¿Familia propia, dices? La próxima vez que nos visiten, deberían presentarnos. Mi familia. Micrómetro. Wallegren me tenía cubierto. No creo que tengamos suficiente espacio, tía. ¿Suficiente espacio? ¿Qué se suponía que iba a ser eso? Oh. Bueno, realmente no podía ofenderme por eso, pero, por la forma en que lo dijo, lo hice de todos modos. Buen punto. Tus prejuicios ocupan una gran parte. Apoyó un codo en la mesa para mirarme. Te ofrecería más espacio, si tan solo hubieras dejado a tu perro en casa. Porque no me quedo sin dinero. Obviamente, de todos modos tengo suficiente dinero para una suite de 4 estrellas en el Hilton. Probablemente lo pasaste mejor en el nido. ¿O no? A alguien le gusta hacer suposiciones. No son suposiciones. Son hechos. Lo siento, me he perdido algo. Es un cambiante, tía. Gritó Wallegren. Un silencio incómodo. La expresión alegre de Millie desapareció y sus orejas cayeron. Lo siento, cariño, pero no del todo. Sí, tía. Es un maldito cambiante. Se ha estado aprovechando de ti desde que llegó aquí por primera vez. Eso no era cierto. No he sido, Pai. No hagas eso. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Todos sabemos por qué estás aquí, imbécil. No eres bienvenido aquí. Nunca lo fuiste. A Millie le tembló el labio inferior. Ahora, querido Gren, por favor, muéstrame un poco. No, interrumpí. Está bien. Miré hacia la harina de trigo, o, mejor dicho, su asiento. Al parecer, ya se había excusado. No pertenezco aquí. Lo he sabido desde el principio. No es tu culpa, tía Millie. Has sido muy generoso conmigo. Así que, gracias, y buenas noches. Buen viaje, murmuró Wallegren.
Me excusé de la mesa y llevé mi plato al fregadero por el bien de tía Millie. Parecía conmocionada y un poco triste. Me sentí fatal. ¿Y si hubiera sido mi propia tía? Avergonzado, me excusé por la puerta principal mientras Wallegren observaba. Seguía lloviendo a cántaros y el frío me hacía temblar. Podría haber dormido fuera, por supuesto. Sin embargo, el granero era probablemente la mejor opción. Además, no les habría importado que una persona durmiera en el granero por una noche, ¿verdad? No les costaría nada. Técnicamente, la tía Millie ya me había dado permiso. El golpeteo de la lluvia resonó en el granero. Mi cama aún no había sido limpiada, así que me acosté allí. Sentí goteos en la nariz, en las piernas y en la espalda, y me di cuenta de que el techo tenía goteras en ese lugar. Me levanté y encontré otro lugar más seco en el granero, aunque menos cómodo. Saqué la bolsa que Wallegren me había dado y vacié su contenido. 1. Quería ver cómo se veían los Bics. 2. Quería asegurarme de que Wallegren no me hubiera molestado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno de más. Resolví gastarlo en una cereza o algo para el desayuno del día siguiente. Recogí los pedazos en el saco y me lo metí en la sisa. Una noche más, y eso sería todo. Bajé la cabeza hasta los tablones del suelo. 1 más. Natación. El fondo del océano. Un pez de colores estaba delante de mí, así que me lancé hacia él. Quería tocarlo, ser su amigo. Extendí mi mano. Pero, cuando el pez se dio la vuelta, no había ningún pez. Se esfumó. Mis ojos se movieron de un lado a otro, ansiosos por reubicar a ese pez. En cambio, estaba solo y, alarmantemente, me estaba quedando sin aliento. Entonces, pensé en mirar hacia arriba. Un solo rayo de luz iluminaba la superficie. Pateé hacia él, ese rayo de luz se acercaba cada vez más. Extendí la mano para tocar la superficie, mis pulmones se tambaleaban en busca de aire. Ya casi está, casi. Despierto. Me quedé sin aliento al despertar, sacando un pedazo de heno suelto. Me atraganté con él y me quedé allí, farfullando durante unos minutos, hasta que se salió. Gimiendo, me di la vuelta en el duro suelo y rodé hacia atrás, porque ese lado todavía estaba dañado. Todavía estaba oscuro y los sueños no eran divertidos. Sin embargo, la lluvia había cesado. Realmente necesitaba dormir, de todos modos. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Estaba aburrido. Y no cansado. Lo cual era inusual para mí. Por lo general, sería uno u otro. Cuando estaba cansada, me iba a dormir. Cuando estaba aburrido, veía la televisión. Los videojuegos ya no lo hacían por mí. Esta noche, sin embargo, tampoco había opciones. No tenía ganas de dormir, y la familia del trigo no parecía tener un televisor. No había mucha tecnología moderna aquí. El aire se estaba volviendo un poco sofocante en el granero y el suelo no era muy cómodo. Así que empecé a caminar. Hacía mucho tiempo que no salía a caminar. Solía pasear a mi perro, pero no le veía sentido después de que murió. Las caminatas eran una forma de relajarme y tomarme un descanso del mundo. Creo que sentí que tenía que hacer eso de nuevo, con lo que este mundo me estaba arrojando. No me molesté en cambiar. Nadie me vería, presumiblemente. La luna estaba cerca de brillar esa noche y, de todos modos, los caminos estaban sombreados por los árboles. Solo era yo, el bosque y el cielo nocturno estrellado. Sin embargo, eso no me impidió mirar detrás de mí de vez en cuando. Ese pony de la policía iba a por mí, lo juro. A un largo paseo desde la granja, había un pequeño y agradable lago, al borde del cual me detuve. El agua brillaba ligeramente, pero estaba casi perfectamente quieta. El reflejo de la luna brillaba en el lago, con los reflejos de las estrellas bailando a su alrededor. Una cadena montañosa llenaba perfectamente el espacio intermedio. Fue hermoso. El mundo, en ese momento, no se sentía como una caricatura. Se sentía más como una pintura. Era como si un artista me hubiera pintado una hermosa escena nocturna, todo gratis. Una pintura real, conmovedora, viva. Por supuesto, no era real, como me recordaba mi cabeza. Todavía tenía que haber sido dibujado por algún artista animador, o algo así. Me preguntaba cómo se habría utilizado una escena tan increíble en una caricatura de niñas. Los dibujos animados nunca parecieron lo suficientemente profundos para ese tipo de cosas. Diablos, ¿qué hacían ponis como Wallegren en una caricatura así? Lo único que podría imaginar que una niña pequeña vería en ella es un disfraz para Halloween. ¿Qué era lo que me gustaba de ella? Al menos, su pelo, tal vez. Sin embargo, podría verla fácilmente como una villana de algún tipo.
Ahora que lo pienso, todavía me recordaba a alguien, pero simplemente no podía decir quién. Hablando de ponis, vi un pony sentado en otra orilla del lago. Lentamente, retrocedí hacia los árboles, con la esperanza de que él o ella no me hubiera visto todavía. Me di la vuelta para regresar a la granja, pero la curiosidad me atrapó y me arrastró con fuerza. Tenía que ver quién era, aunque no los conociera. Me arrastré por el borde del bosque, protegido por los árboles y la oscuridad de la noche. No pude distinguir la cara del pony, no mientras estaba detrás de él. Encontré un arbusto a unos 20 pies de distancia y eché un vistazo a través de él. Su cabeza estaba a la altura del lago. Estaban sentados muy quietos, sin moverse ni temblar en absoluto. No había suficiente luz para que viera mucho color. Todo lo que podía percibir era un caballo con pelo largo. Guardaban silencio. Yo esperaba que murmurara algo, o que le hablara al lago, eso habría sido interesante. En cambio, permaneció allí sin pronunciar una palabra. Estaba en posición prona, acostado boca abajo. Empecé a quedarme dormido, tratando de contenerme antes de perderme nada. Sin embargo, mis párpados se volvieron pesados y mi barbilla descansó lentamente sobre mis antebrazos. Mi cabeza se levantó bruscamente y la figura había desaparecido. Miré a lo largo de la orilla del lago, pero no había señales de nadie. Me levanté y me dirigí al lugar que había ocupado anteriormente. Tal vez, a través de la magia mágica, pude oler lo que estaban pensando. Me senté y cerré los ojos. No. Lo único en lo que podía pensar era en lo normal que era mi casa en comparación con aquí. La gente era predecible. Los ponis eran simplemente difíciles. Siendo todo misterioso, odiándome sin razón, quienquiera que haya inventado estos personajes debe haber estado tratando de jugar conmigo. Y entonces, tuve una idea. Era una locura, claro, pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Disculpa. Hola. Oh, supongo que no tuve que gritar para que los animadores me escucharan. Bajé la voz. Mira, no sé si me oyes o no, pero me gustaría mucho irme a casa. ¿Me lanzas, Scotty? Me reí, esperando que tuvieran sentido del humor. Sin embargo, esa risa desapareció, ya que no apareció ningún rayo. Con toda seriedad, por favor envíenme de regreso. No me importa si esto es una broma, o un accidente, o algo así, pero realmente no pertenezco aquí. No puedo vivir el resto de mi vida detrás de una pantalla de televisión. Por favor, ayúdame a volver. Esperé allí durante unos 10 minutos, esperando pacientemente algún tipo de respuesta o señal. Sin embargo, el lago permanecía perfectamente quieto y en calma, y el único sonido en el aire era el de los grillos. Tal vez el equipo de producción estaba fuera de servicio o dormido. Con el cansancio apoderándose de mí, resolví regresar a la granja y dormir un poco más. También sentí mucha hambre. Como si se hubiera abierto un agujero negro en mi estómago. Traté de morder un poco de hierba, pero la escupí, después de darme cuenta de que se había llevado barro consigo. Volvería antes del desayuno. Tal vez, incluso me permitirían unirme al desayuno. El cielo había empezado a aclararse cuando regresé al granero. Estaba somnoliento y listo para dormir un poco más, me acurruqué en un rincón seco del granero, protegido de la luz de la mañana por la rueda del molino. 1 hora más o menos de descanso me vendría bien. Suizo. Suizo. Podía oír a la tía Millie buscándome. Me puse en pie a trompicones y salí de detrás de la piedra del molino, frotándome los ojos. ¿Sí? Aquí mismo. Parecía un poco angustiada. Oh, mañana es Uisi. No estaba seguro de si te habías quedado a pasar la noche. Solo quería que supieras que nos casaremos dentro de media hora, y te dejé un montón de panqueques en la mesa de la cocina, así como el almíbar. Me acerqué a ella y le di un abrazo con un solo brazo. Parecía que lo necesitaba. Eres una pony maravillosa, tía Millie. Gracias. Ella me devolvió el abrazo. Oh, gracias, querida. En algún momento, ¿oyes? Nos echamos para atrás. Y no te preocupes, tu bonita cabecita, por Gren, querida. Simplemente no está acostumbrada a tener extraños en la casa. Sonreí mientras ella salía del granero. Bueno, era hora de tomar un bocado de panqueques y hacer autostop. Espera un segundo. ¿Boda? Gritos. Correr es difícil. Sí, vale la pena repetirlo. Teóricamente, es solo una versión más rápida de caminar. Pero, en la práctica, es más difícil de lo que parece. Recorré una reseña sobre el ciclo de carreras de caballos en el canal de descubrimiento, donde, en un momento dado, todos los cascos del caballo estaban fuera del suelo. Sin embargo, eso era todo lo que tenía para continuar, así que traté de recoger el galope.
El miedo a abandonar la Tierra se apoderó de mí, de modo que nunca llegó a buen término. Traté de acelerar el ciclo de caminata para convertirlo en un trote, pero me encontré ejerciendo demasiada fuerza para enderezar mi equilibrio. Entonces, pensé que alternar el ciclo de caminata entre los pies podría funcionar. Eso pareció funcionar mejor, aunque no el más rápido. Llegué a Sherwood Park, jadeando pesadamente. El lugar, sin embargo, lucía vacío. Había un amplio escenario blanco en la parte delantera, delineado por celosías blancas. Había cestas de flores colgadas por todas partes, con una grande detrás de donde me imagino que estaría el ministro. Eso sí, no hay sillas, solo hierba. Por una corazonada, caminé hacia la parte trasera del lugar, donde estaba toda la gente. Se instalaron varias tiendas y varios caballos caminaban entre sí, hablando entre sí. Vi una pequeña mesa de refrescos y gravité hacia ella. Chico, me estaba muriendo de hambre. Gouda. Ahí estás. Un pony púrpura nervioso se interpuso entre mi sustento y yo. Llegas tarde. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu smoking? Había una excusa mejor y menos vulgar que se me olvidó. Lo dejé caer, en una cuba de queso. Por favor, cómpralo, no quiero ir a la cárcel, sucede, supongo. Menos mal que tenemos un sastre aquí. Ven conmigo. Vaya. Lo seguí, más allá de la multitud bien vestida, hasta una tienda cerca de la parte trasera. Purple Dude me llevó a un pequeño pedestal instalado frente a un gran espejo elíptico. También había un pony sastre, con un alfiletero atado a su brazo. Inmediatamente, sacó una cinta métrica y me la sostuvo, mientras Purple Dude hablaba. Bueno, ya que te perdiste el recital, repasaré la ceremonia por ti. Tuve que felicitar a Purple Dude por su memoria. Cubrió minuciosamente cada detalle de la boda, desde la apertura hasta cada entrada individual y los votos. Mencionó cómo la madre del novio se había tropezado con su vestido y el sastre tuvo que salir y acortar el dobladillo. Incluso mencionó cómo el canto del coro de pájaros tenía un ritmo demasiado rápido para el gusto de Celery Stalks, y tuvo que ralentizarse en 2,5 latidos por minuto. Ese tipo tenía una memoria perfecta. Sin embargo, fue un poco difícil de seguir. Hablaba a 1 milla por minuto, y yo perdía la concentración con bastante frecuencia, en parte porque tenía un hambre voraz. Además, el sastre me estaba haciendo agujeros en la piel. No me habría preocupado mucho si mis brazos no hubieran estado enteros. Con mi smoking lo suficientemente adecuado para el sastre, salí de la tienda y me dirigí hacia la comida. Solo un pequeño bocado de comida sería todo lo que necesitaría. El primer plato que apareció a la vista fue la fuente de huevos rellenos. Ahora, no me gustaban mucho los huevos rellenos. Pero, en ese momento, estaba dispuesto a conformarme con cualquier cosa. Podrían haber sido decoraciones de plástico, por lo que me importaba. El plástico sabía mejor que nada. La boda empieza pronto, me informó un caballo negro con smoking y pelo verde ondulado. Vamos, vamos. Me puso un brazo en la espalda y me alejó de la comida. Refunfuñé con el estómago. El coro de pájaros sonó fantástico. Estoy a favor de los órganos, pero, si alguna vez me casara, pediría que actuara un coro de pájaros. Hablo en serio. Un numeroso público estuvo presente en la boda. La familia del trigo estaba allí, por supuesto. Los encontré cerca de la parte de atrás. Wallegren al menos había puesto una cara neutral para la boda. Hice una doble toma, no estaba acostumbrado a verla tan alegre. Hasta el momento, la ceremonia iba bien. El clima era perfecto. El cielo estaba despejado de nubes, el sol ya había secado todo el barro. Algunas muchachas de las flores caminaban por el pasillo. Fueron seguidos por la que supuse que era la novia. No muchos otros asistentes a la boda llevaban vestidos blancos extravagantes, con un velo sobre su rostro. Ocupó su lugar junto a su prometido, ambos sonriendo tanto como siempre. Ver a 2 personas, ponis, mirándose como si lo hicieran, tan felices como estaban, me hizo sentir cálido por dentro. Mi hambre pareció desvanecerse. Me sentí muy feliz por ellos. Muy felices de que el día fuera tan especial como lo fue para ellos. Estaba casi tan feliz como lo estaba por mi tía. El coro de pájaros estuvo de acuerdo. Apenas podían quedarse quietos y gorjeaban cariñosamente. Qué mal hubiera sido si me hubiera convertido en un cambio, Maruka. Oh, no, eso sería terrible. Me moví y miré a mi alrededor con nerviosismo. No me había dado cuenta del peligro en el que me encontraba. Todo mi acto podría haber terminado con un desliz de la mente. Me estabilicé. Me recordó al juego. Si uno piensa en el juego, pierde el juego. Era solo molesto.
De todos modos, era malo en ese tipo de juegos mentales. Cuando intentaba no pensar en algo, pero terminaba pensando en ello, simplemente tratando de no hacerlo. Era una situación en la que todos perdían. Y, por lo tanto, mi situación. Como los pensamientos eran difíciles de controlar, solo tenía que mantener los ojos abiertos. Tallos de Apio me miró preocupado. Traté de relajar la mirada sin relajar demasiado los párpados. Si pestañeaba, estaba acabado. Con suerte, darían el sí, quiero, se besarían, saludarían y se irían en los próximos 60 segundos. Sentí que estaba goteando. No solo estaba empapada de sudor, sino que mis ojos comenzaron a lagrimear. Escuché a Purple Dude susurrarme. Oye, Gouda, ¿estás bien? Sí, le susurré. Solo, emocionándose un poco. Sin pestañear. Sin pestañear. El ministro seguía hablando. Mis ojos se sentían muy secos y mi visión se volvía borrosa en algunos lugares. Tuve que seguir así, solo un poco más. Vaya, el ministro se estaba tomando su tiempo ese día. Las cosas habrían salido mucho mejor si Purple Dude hubiera dirigido la ceremonia. Al final, tuve que ceder. Sin embargo, solo permitiría un parpadeo, y uno realmente rápido. Así lo hice. Me sentí bastante bien. Al mirarme los brazos, me di cuenta de que no había cambiado. Uno más no podía hacer daño. Así que seguí parpadeando, pero, con cada parpadeo, mis ojos no podían lograr un alivio completo. Tal vez un parpadeo largo lo arreglaría. Cerré los ojos y moví las pupilas, asegurándome de hidratar cada centímetro cuadrado de mis globos oculares. Ah, eso se sintió mucho, mucho mejor. Los abrí, todavía sintiéndome feliz por la pareja, pero un poco nervioso. Creo que estaban diciendo los votos en ese momento. Entonces, Tallos de Apio me miró y su mirada no volvió a su prometido. En cambio, se quedó boquiabierta mientras me miraba. Miré hacia abajo y mis brazos ya no estaban blancos. Maldita sea. Me quedé paralizado, al darme cuenta de que el ministro se había quedado en silencio. Todo el mundo me miraba. Esta situación era demasiado familiar. Por favor, dije, mientras extendía la mano en señal de súplica. No grites. Para mi alivio, no lo hicieron. Se quedaron allí sentados, aturdidos en silencio. Entonces, casi todos a la vez, comenzaron a gritar. No con pánico, sino con ira. Me gritaron que me fuera, que no volviera nunca más. Algunas palabras saltaron del clamor. Bestia, vergüenza, monstruo y algunos nombres que preferiría no repetir. Las damas de honor parecían asustadas e incómodas, especialmente la novia, y los padrinos de boda comenzaron a empujarme. ¡No! Un grito en particular se destacó entre la multitud. Los gritos se calmaron y todos los ojos estaban puestos en la pequeña niña de las flores moradas en el frente, a quien de repente reconocí. +1 a la cuenta de inobservancia. Por favor, ella balbuceó. No te lo vuelvas a llevar. No le hará daño a nadie. Se aferró a mi brazo, sollozando por todo él. El mundo se quedó en silencio. No se movió. Sin viento. Ni siquiera un gorjeo perdido del coro de pájaros. Solo Taz. No me sentí cómodo haciendo una escena como esa, especialmente en medio de una boda. Sin embargo, no podía soportar romperle el corazón 2 veces. Me senté y la abracé con mi brazo libre. Traté de consolarla. Está bien. No me van a hacer daño. Le froté la espalda con la mano mientras ella sollozaba dentro de mí. Greencurls me miró fijamente, conmocionado. Me llevé la mano a los labios mientras ella empezaba a calmarse. Ella se atragantó. Yo solo, no quiero que tú, para irse de nuevo. Nunca había sido especialmente bueno con los niños, pero esto realmente debe haber significado mucho para ella. Suspiré y la sostuve por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Tengo que irme, pronto. Muy lejos. No puedo quedarme aquí para siempre, traté de decir con la mayor delicadeza posible. Ella olfateó y me miró. ¿Volveré a verle, señor? ¿Cuánto más difícil podría hacerlo? Esos ojos grandes, redondos y rosados brillaban con ternura. Me dolía demasiado decir la verdad, pero no podía mentir, quizás. No puedo prometer nada, pero, si puedo, lo haré. Se limpió la nariz y asintió. Alguien, supongo que su madre, salió corriendo y la animó a que la acompañara, mirándome muy confundido. Sonreí débilmente y me di la vuelta para salir del escenario. Para mi sorpresa, los gritos no continuaron. En cambio, el silencio permaneció sobre la multitud. Todos y cada uno de los ojos del parque parecían verme partir. Me condujeron por la parte de atrás, hasta donde me habían ajustado el smoking.
Purple Dude me clavó una cinta métrica en el brazo y alrededor de un poste de la tienda, haciendo un nudo firme e impresionante. Verlo atarlo me hizo estremecer. A pesar de que solo tenían 2 dedos gordos, los ponis parecían ser muy hábiles con ellos. Te mantendremos aquí hasta que llegue la policía, me informó sin rodeos. Lo siento por... Tienes mucho de qué lamentarte, le espetó. Salió de la tienda, dejándome con rizos verdes sentado en silencio frente a mí. Bien podría darle a alguien una disculpa. Apoyé la cabeza contra la lona de la tienda y le pregunté, bueno, ¿estás dispuesto a aceptar? SHHH, exclamó. Se acercó a la puerta de la tienda y asomó la cabeza. Luego, se volvió hacia el poste y comenzó a deshacer el nudo con su cuerno de unicornio. Un recuerdo impactante brilló en mi mente. Le susurré, ¿quién eres hoy, el padre de Taz? Hizo una pausa y me miró, confundido. No, hoy te estoy ayudando a escapar. El sonido de los pies detuvo su avance, y rehizo el nudo usando su aura mágica. Volvió de puntillas a su puesto, justo cuando la solapa de la tienda fue abierta por harina de trigo. Se detuvo al verme y miró hacia mi contención. Parecía triste, con una pizca de lo que parecía una disculpa. El resto de su familia se unió a ella. Wallegren fue el primero en hablar. De hecho, antes de hablar, me dio una bofetada en la cara. ¿Cómo te atreves a arruinar una boda como esa? ¿Tienes algún sentido de la decencia? No estaba tratando de arruinarlo. Repliqué. Es más complicado que eso, puedo explicar. No tengo que escuchar una explicación. Sé por qué estabas allí. Esto no es menos de lo que te mereces, me dijo sin rodeos. Vaya, gracias. Viene la policía y me van a meter en la cárcel. Sí, y el problema con eso es... Tengo que ir a Canterlot. Necesito ir a Canterlot. Avanzó, hasta mi cara. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir tan mal? Me explicaría, pero, agité un brazo en el aire. Diablos, probablemente ya sepas por qué. No lo hago. Por favor, ilumíname. Esclarece a todos nosotros. Hice una pausa, sin saber qué decirles. No, no podía decírselo. No me iban a creer. Agaché la cabeza en señal de derrota. No puedo. Tienen que confiar en mí. Justo cuando Wallegren había preparado su réplica, llegó la policía. El oficial Bigote me echó un vistazo y se bajó las gafas de sol, como si necesitara verlo mejor. ¿Otra vez? Bueno, ya conoces el ejercicio. Incliné la cabeza hacia la cinta y él me desató rápidamente. Sacó un par de esposas y yo saqué los brazos. Entonces, sorprendentemente, Harina de Trigo habló. Señor, está con nosotros. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. ¿Qué crees que estás haciendo? Harina de Trigo no respondió. Íbamos caminando, los 4, a la estación de tren. La harina de trigo me llevaba como a un perro con correa. No era algo personal. El policía le había aconsejado que lo hiciera, para evitar el pánico del público en general. Esa era una razón suficiente para mí, por muy humillante que fuera. Wallegren exigía respuestas de su hermana. No es que le debamos nada. De nuevo, no hubo respuesta. Wallegren se echó el pelo hacia atrás. Está bien, mira. Si tenía tantas ganas de ir a Canterlot, ¿por qué no voló hasta allí? Los dos me miraron, y yo me miré la espalda. El policía me había asegurado las alas con la cinta métrica, a pesar de mi promesa de que no las usaría. Me encogí de hombros. No puedo volar. ¿Tienes alas?, señaló el capitán Wallegren. ¿Por qué no los has usado antes? No sabía, y todavía no sé, cómo usarlos, expliqué antes de mirar por encima de mi hombro. Tal vez era mi imaginación, pero tenía la sensación de que nos estaban siguiendo. Wallegren puso los ojos en blanco. Lo cierto es, hermana, que a estas alturas ya estaría en Canterlot, si estuviera tan decidido a ir. No tomará mucho tiempo. Estaremos en Canterlot y volveremos antes de la cena, aseguró Harina de Trigo. Su hermana se quedó boquiabierta. No vas a ir con él, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo, respondió ella. ¿Por qué no la policía? ¿No es parte de su trabajo escoltar a los criminales? ¿A la cárcel? Sí. No podemos esperar que la policía se desvíe de su camino de esta manera. Llegamos a la estación de tren y la tía Millie nos abrió la puerta mientras entrábamos. Wallegren no se detenía. ¿No te das cuenta de lo lejos que está esto de tu camino? Esta no es tu decisión. Harina de Trigo suspiró. Tampoco es tuyo. En ese instante, la tía Millie se acercó entre ellos hasta el mostrador, arrojando a la señora de los boletos un puñado de trozos. 3 billetes, por favor. Todos nos detuvimos y la miramos conmocionados.
Wallegren fue el primero en hablar. Tía, no vas a ir, ¿verdad? Ella negó con la cabeza y sonrió. No, lo eres. Estando tan despierto y preocupado por tu hermana, es mejor que te vayas con ella. Wallegren se quedó con la boca abierta mientras observaba a la señora de los boletos entregarle a su tía 3 boletos. Ve, pero, eso no es el punto. La cuestión es que te asegures de que Suisi llegue a Canterlot, corrigió Millie. Tú y yo sabemos lo importante que es la familia. Pero su familia no es de una colmena. Sentí que tenía que corregir eso. De nuevo, Wallegren, vas a tener que. No he dicho que pudieras hablar, imbécil, le espetó. Grano, querido. Millie me entregó un billete. Al menos puedes mostrar un poco de respeto. Uf, tía. Millie le dio un boleto a harina de trigo y le ofreció uno a su hermana. ¿Vas a ir o no? Wallegren suspiró y aceptó el boleto de la tía Millie. Sí, pero solo para ustedes dos, les dijo a su hermana y a su tía. Nos quedamos con un vagón de tren cerca de la parte de atrás, y Wallegren eligió una cabaña con una ventana orientada al norte. La tía Millie nos vio y nos dijo adiós con la mano mientras el tren se alejaba. Le devolvimos el saludo y la observamos a ella y a la estación mientras se hacían más pequeños en la distancia. Me recosté en el mullido banco de nuestro compartimento. Justo enfrente de mí había harina integral y harina de trigo. Esta última miraba por la ventana, y la primera me miraba a mí con los brazos cruzados. Con eso, y ya conociéndolos un poco a ambos, probablemente la conversación no iba a suceder. Fue entonces cuando me di cuenta de quién era, la exnovia de mi compañero de cuarto. Cada vez que la visitaba, siempre tenía los brazos cruzados de esa manera. Mi compañero de cuarto, Larry, en sus constantes quejas, siempre hablaba de que ella era terca, críptica, desagradable, vaya, la semejanza da miedo. De todos modos, le pregunté por qué no la había dejado. Él dijo, bueno, digamos que él dijo que ella hornea una buena cantidad de galletas. Era típico de Larry. Nunca se tomó nada en serio. Siempre era yo quien limpiaba después de nosotros en nuestro apartamento. Nunca pasaba la aspiradora, pero siempre tenía tiempo. En su lugar, se sentaba en la sala de estar y veía la televisión todo el día. Peor aún, me gastaba bromas. No fue gracioso la primera vez ni las veces siguientes. Hay una razón por la que me mudé a una casa y viví por mi cuenta. Miré por la ventana y vi pasar la cordillera de trigo sarraceno, con su gigantesco campo de trigo. Se sintió un poco refrescante estar un poco más avanzado en mi viaje. Pronto, estaría en mi propia cama. Mi cama suave, seca y, sobre todo, libre de insectos. En ese momento, me di cuenta de lo blanda que era la silla y de lo cansada que me sentía. Y, convenientemente, no compartía el asiento del banco con nadie. Me acosté, me alejé de la pareja y me puse cómodo. Podría tomar una siesta rápida, compensar un poco de sueño perdido. Y ser despertado por un fuerte golpe. Me levanté y miré a mi alrededor. El asiento frente a mí estaba vacío. Podría haber sido simplemente el regreso de las hermanas del trigo, pero no podía confiar en mi suerte. En caso de que no hubieran sido ellos, cambié a mi personaje de Gouda. Mientras él no se hubiera subido al tren, yo estaría a salvo en su forma. Abrí la puerta para ver al conductor. Debía de haber estado haciendo las rondas de comprobación de billetes. Un segundo, le dije, mientras miraba a mi alrededor en busca del lugar donde había dejado mi boleto. Entonces, me di cuenta de que me lo había puesto en el brazo. Esto definitivamente iba a ser incómodo. Me volví hacia el conductor. ¿Podría disculparme? ¿Para qué? Preguntó. Mi amigo tiene mi boleto. Oh, tu boleto, eso no será necesario. Se hizo a un lado, dejando espacio para rizos verdes. ¿Qué hacía allí? Los latidos de mi corazón se aceleraron cuando se invitaron a entrar y cerraron la puerta detrás de ellos. Me asomé a la ventana. ¿Qué está pasando? Un destello verde envolvió al conductor, y un cambiante apareció en su lugar. Greencourt siguió las acciones del director para aparecer como su clon. Los dos me miraban con aire amenazador. 6F25, declaró el exdirector. Disparar. No, mi nombre es Gouda. ¿Qué está pasando? Si dices la verdad ahora, tu castigo será menos severo, dijo con una mueca. Le devolví la mirada, fingiendo confianza. Como dije, soy Gouda. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? No hubo respuesta. En cambio, su cuerno se iluminó con un aura verde. Un rayo láser salió disparado de él, directamente a mis ojos. Instintivamente, me cubrí la cara con los brazos para protegerme de ella.
Una sensación de hormigueo me recorrió y, cuando se detuvo, abrí los ojos. Todavía estaba mirando. Oh. Podía verlo. Me había convertido de nuevo en un cambiante. Bueno, si tan solo hubiera sabido que ellos habían conocido ese truco. Debería haberme atrevido a la colmena un poco más. Salir de esa situación sería difícil, pero lo intenté de todos modos. Mis ojos se movieron y se posaron en el boleto que tenía en el brazo. Lo mordí y se lo ofrecí. Encontré mi billete, dije. Sonrió. Más grave es, entonces. Oh, era como cualquier otra noche. Las calles estaban oscuras y vacías, con coches que iban y venían, ya fuera por el centro de la ciudad o hacia afuera. Caminaba, solo, en la dirección de salida. Acababa de salir del trabajo a eso de las 10 y me dirigía a mi apartamento. Se acercaba el invierno, y fue en ese momento del otoño cuando no había nieve en el suelo, pero podía ver mi respiración. Giré por la calle donde estaba el complejo de apartamentos. Solo 5 cuadras más, y habría regresado a mi habitación y me habría dormido poco después. Mientras caminaba, escuché un ruido de arrastre y voces que venían de uno de los callejones. Cuando miré hacia abajo, había un grupo de personas allí. 2 hombres estaban de pie sobre otro hombre, que se cubría la cabeza con las manos. Me detuve y escuché. Por favor, suplicó el hombre en el suelo. Tienes mi dinero, déjame en paz. El hombre con una billetera en la mano miró a su alrededor y me vio. Presa del pánico, corrí por la calle, las 5 cuadras, hasta que llegué al edificio de apartamentos. Subí corriendo los 3 tramos de escaleras y entré lo más rápido que pude, cerrando la puerta tras de mí. Fue entonces cuando me tomé un momento para recuperar el aliento. Larry, que había estado durmiendo, encendió la luz y me sobresaltó. «Oye, ¿estás bien?» «¿Qué pasó?», preguntó. Yo, no estaba seguro de qué decir. Acabo de ver a un tipo ser asaltado y no hice nada. Larry pensaría que yo era un cobarde. No quiero hablar de eso. Se encogió de hombros y volvió a la cama. Oh, ese día temí por mi vida. No por su vida, sino por la mía. Mirando hacia atrás, al menos podría haber llamado a la policía, pero estaba más preocupado por mi seguridad que por la suya. Ahora, yo estaba en los zapatos de ese hombre, y nadie estaba allí para ayudarme. Estaba solo. Me habían arrastrado hasta un vagón de la cocina, que estaba convenientemente ubicado a solo un vagón más allá. Parafraseando, me habían hecho saber qué era qué. Al cabo de un rato, uno de ellos me sujetó, mientras el otro se tomaba un descanso. Gemí del dolor. Esto tenía que parar. No estaba seguro de cuánto más podía soportar. Por favor, detente. Él soltó una risita. Pero, ¿por qué? ¿Cuándo me estoy divirtiendo tanto? Ahí fue cuando me enfadé, además de tener miedo. Tú, los dos sois monstruos. Monstruos bárbaros e insensatos. Así no es como le hablas al sargento, tonto. Me regañó el que me sujetaba. Oh, así que ese era el sargento. Lo hizo. De todos los 6F-26. Sí, soy yo, genio. Sacudió la cabeza. Tratar de salir de la colmena fue una mala idea. Pero yo no pertenezco a ese lugar. Insistí mientras me retorcía bajo el agarre de 6F-26. Además, odiaba mucho esa colmena. Todos me recordaban a las abejas. El sargento no estuvo de acuerdo. No creo que lo entiendas del todo, chico. Nos quedamos con los de nuestra especie. Tienes una muestra de lo que piensan de nosotros en la boda. Diablos, ¿qué era eso que estaba atado alrededor de tus alas? Hizo un gesto hacia la cinta métrica, que había desatado y arrojado a un lado antes de nuestra sesión de unión. Y no creo que lo entiendas, insistí. No soy de tu tipo. Yo no soy uno de ustedes. El sargento se acercó a la puerta de conexión y se asomó por la ventana. Se rió entre dientes. Chico, me tenías engañado. Seguro que lo pareces. Vuelvo a apoyar la cabeza en el suelo, cerrando los ojos. Mi brazo derecho se sentía raro. ¿Por qué? ¿Por qué perder el tiempo con un cambiante, de entre los cientos de la colmena? ¿Quién en toda la colmena ha intentado escapar alguna vez, tonto? 6F-26 preguntó. Cuando abrí la boca, él puso su mano sobre ella. No contestes. Eso fue retórico. Tu amigo tiene razón, añadió el sargento. Nunca hemos tenido un incidente como este. Tarde para el toque de queda, de vez en cuando. Pero nunca más de 1 o 2 horas. Se acercó y entrecerró los ojos. ¿Sabes cuántas horas te quedan? No era el mejor momento para una pregunta de matemáticas. ¿Más de 2? Suficiente para procurarse meses en la cámara de detención.
Sin embargo, no sobrevivirías más de 2 semanas allí, por lo que la reina decidió reducir tu sentencia y hacer que tu pena, más memorable. Me pasé la lengua por los dientes, comprobando si había algún ausente. Un par estaban un poco doblados, y uno de mis colmillos se sentía más corto de lo habitual. Después de lamentar la culminación de un arduo trabajo con mis aparatos ortopédicos, reflexioné un poco sobre la situación. Una gran pregunta en particular estaba rondando en el fondo de mi mente. Pero, de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué es tan terrible para ti mi partida? Pregunté. Estoy seguro de que puedes permitirte un changeling menos en tu ejército. El sargento estaba revisando los cajones de la cocina. ¿Podemos, chico? Cogió un rodillo y lo arrojó en su pezuña. Mastica este pequeño escenario, continuó con sarcasmo. Dejamos escapar a un imbécil como tú. Tu amigo de 26 años se da cuenta del lugar vacío a su lado antes de que corra por la mañana. Piensa para sí mismo. Caramba, lo dejaron ir fácilmente. Decide, ese día, las reglas. Despega, igual que tú. Me imagino que te das cuenta de a dónde va esto. Muy pronto, ninguno de ustedes sigue las reglas. Reglas que se establecieron para protegernos. Volvió a colocar el rodillo y sacó una sartén. No nos preocupamos por ti, chico. Tenías razón. Podríamos estar mejor sin un delincuente imprudente como tú. En cambio, vas a ser nuestro chico del cartel. Sonrió maliciosamente. Ya hemos planeado una celda especial para ti en la nueva colmena, justo en el atrio. Incluso estamos considerando poner algunas manifestaciones públicas. La noticia de que has escapado sin consecuencias se silenciará rápidamente, y todos volveremos a estar motivados para mañana. No, ese no era el futuro que yo quería. Ni una sola parte de eso sonaba agradable. Miré a 6F26 y le pregunté, seguramente, no estás de acuerdo con esto. Se encogió de hombros. Las reglas son las reglas, tonto. Las reglas son las reglas. Repetí. Las reglas son las reglas. No lo podía creer. Algunas personas, me revolví bajo su agarre. ¿Ves lo que me está haciendo? ¿Qué crees que te podría pasar? Nada. No soy yo el que rompe las reglas, dijo. Es un ser tú. El sargento se acercó, blandiendo su arma preferida. No estaba seguro de cuánto más podía soportar. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Por favor, 6F26, no puedes quedarte atrás y mirar. No como yo. Tengo que hacerlo. 6F26 respondió. Tengo una vida. Tengo protección. Tengo toda la comida que necesitaré. ¿Qué tienes, tonto? Hice una mueca de dolor cuando la sartén de hierro fundido se elevó en el aire, mirando su objetivo. Un fuego se encendió en los ojos del sargento. Tal vez esa era la razón por la que estaba aquí, el karma. Después de años, mi inacción por una sola noche había vuelto a morderme. Esto era lo que me merecía. Nunca me había sentido tan cerca de la muerte como entonces. Mi mente estaba completamente consciente de mi respiración y sentí un sudor frío. No estaba listo para morir. Quería correr, cerrar la puerta detrás de mí y estar a salvo. No quería estar sola. Cerré los ojos y me preparé para lo peor. Sin embargo, en lugar de un golpe, escuché la manija de una puerta. Con cuidado, abrí los ojos y noté la llegada de las hermanas del trigo. Tenía amigos. Wallegren se lanzó sobre el que sostenía la sartén. Luché por liberarme de las garras de 6F26. Le espeté. Harina de trigo. Hay un rodillo en el cajón. No corrió hacia él, como yo esperaba a medias. En lugar de eso, se quedó atrás, mirando nerviosamente entre su hermana y yo. Hablando de eso, Wallegren estaba en medio de una pelea con el sargento. He estado esperando esto durante mucho tiempo. Gritó alegremente. Dejé de luchar, interesado en escuchar. ¿Cómo podrían haberse conocido esos dos? Esa patada que te di antes, continuó entre golpe y golpe, no fue más que una muestra de lo que pienso de ti. Miré a Harina de trigo y ella me devolvió la mirada. En ese momento, creo que los dos nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. A cada golpe que esquivaba, sonreía. No tienes idea, qué bien se siente esto. Es como si te hubieras desviado de tu camino, para hacerme la vida más difícil. Y ahora, apenas podía oírla susurrarle al oído. Es mi turno. En ese momento, una parte de mí se alegró de que ella estuviera descargando su ira en otra persona. La otra parte, más grande, tenía un miedo mortal de lo que me haría una vez que se diera cuenta de quién era yo en realidad. El sargento estaba inconsciente o no quería moverse, pero parecía derrotado de cualquier manera. Wallegren estaba de pie junto a él, jadeando. Tuve una idea. Señorita Pony.
Nos azotó la cabeza. ¿Qué? Con la mirada, le indiqué al que me inmovilizaba. Este es tu novio. Su rostro se iluminó como un camión de bomberos. Lo arrastró lejos de mí y comenzó a hacer su magia. Traté de ponerme de pie, pero mi brazo derecho temblaba de dolor y me desplomé sobre él. Harina de Trigo se acercó y me ayudó a ponerme de pie. Tuve que levantar el brazo en el aire, como un perro cojeando. Wallegren había terminado, y apiló 6 F-26 encima del sargento. Entonces, se dio cuenta de que la harina de trigo me ayudaba y se detuvo a pensar. Pensó en voz alta. ¿Estás bromeando? ¿Fuiste tú todo el tiempo? Sí, respondí. ¿Podrías atarlos con esa cinta adhesiva en la esquina, por favor? Ella negó con la cabeza, notablemente furiosa. Te daría un puñetazo muy fuerte si no estuvieras al lado de mi hermana. No lo dudo, dije con seriedad, secándome la cara con el huesudo hombro. El saco de boxeo que llevaba dentro estaba gastado. Sin embargo, ella obedeció y apuntaló mis clones espalda con espalda. Con una destreza de pony que no dejó de impresionarme, los ató con la cinta. ¿Amigos tuyos? Me preguntó. El sargento gruñó al volver en sí. Estaba a punto de preguntar lo mismo. Familia, respondí, haciendo citas al aire con mi pezuña. Supongo que podría llamarlo un casco, ya que básicamente era un caballo. No nos llevamos bien. ¿Qué esperas que hagamos con ellos? Me preguntó Wallegren. Uno se retorcía, pero estaban bien constreñidos por el nudo. Me encogí de hombros. Comisaría. Hay uno en Canterlot, ¿verdad? Sí. Canterlot, refunfunó. Curioso por una explicación, miré a la harina de trigo. En voz baja, dijo. Ya pasamos por Canterlot. ¿Qué? ¿Por qué? El tren no se detuvo mientras yo dormía, ¿verdad? No, siguió adelante, gruñó Wallegren. Subimos a hablar con el conductor, pero dijo que había recibido una carta de la princesa misma de que el tren no podía detenerse en Canterlot. ¿Por qué no? Ella avanzó. ¿Crees que no pregunté? Le dije que detuviera el tren ahora mismo, pero me dijo que no, que tenía que seguir. Y ahora, estamos en camino a Manhattan. Y la estación cierra después de las 6, así que no podemos volver a casa. Y todo esto es culpa tuya. Enfatizó con fuertes golpes en mi pecho. Al principio no respondí, no estaba dispuesto a perder energía discutiendo con ella. Agaché la cabeza. Lo siento. Con el ceño fruncido, se sentó y miró por la ventana al bosque que pasaba corriendo. Lo siento no arregla nada. No dije nada durante el resto del camino. Solía pensar que tenía problemas, pero estaba empezando a creer que lo era. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Cuando llegamos a la estación de tren, el sol apenas tocaba el horizonte. Tuve la sensación de que todo el mundo estaba cansado y ansioso porque terminara el día. A pesar de que me había echado una siesta en el tren, todavía estaba físicamente agotado por los últimos eventos. No quería preguntar todavía, pero esperaba que las hermanas del trigo tuvieran un lugar en mente para que descansáramos. Cuando el tren se detuvo, me cambié a Gouda, con la harina de trigo todavía apoyándome. Wallegren arrastró a nuestros prisioneros como perros con correa, excepto que los perros no caminaban, y uno de ellos todavía estaba inconsciente. Afortunadamente, la estación de policía no fue demasiado difícil de encontrar. Estaba a poca distancia de la ciudad. Wallegren entró para explicar la situación a la policía. Harina de Trigo le sugirió que echara un vistazo a mi brazo, así que se lo ofrecí y ella comenzó a mirarlo. ¿Te has lastimado la pierna, Gouda? Preguntó el sargento, riéndose. Alguien estaba de humor para comentarios sarcásticos, así que devolví uno. Pareces un poco atado, tú mismo. Su sonrisa desapareció y su voz tomó un tono más serio. Esta es una alta forma de traición, chico. Cuando me libere, no tienes ni idea de lo que te espera. Ahora, no me importaba que la gente me explicara las cosas en un mundo como este, pero me hacía sentir como un niño pequeño cuando él era el que lo hacía. Conteniendo mi ira, respondí. No voy a volver a la colmena, así que, buena suerte con eso. Inclinó la cabeza hacia atrás para apartar el flácido 6F-26. Puede que esta vez te hayas librado de la responsabilidad, pero recuerda esto, ya no significas nada para nosotros. Has dejado claro de qué lado estás, y no es el nuestro. Mañana tomamos la capital. Cuando vengas corriendo hacia nosotros y nos ruegues que te llevemos de vuelta, te meteremos en la cárcel con todos los demás. Sonrió mientras miraba hacia la comisaría. Oh, qué ironía. Sentí un escalofrío, y era algo más que el viento. Algo me decía que aquello era algo más que amargas divagaciones. ¿Sentiste algo de eso?
Preguntó Harina de Trigo. ¿Algo de qué? ¿Escalofríos? Entonces miré hacia abajo. Oh, supongo que no lo hice. Extendí el brazo y, lentamente, lo bajé al suelo. Puse un poco de peso sobre él y no sentí ningún dolor. ¿Mejoré? Pruebe su pierna de cambiante. Tiré mi brazo hacia atrás en el aire y me transformé. De inmediato, pude sentirlo palpitar y no quería arriesgarme a pararme sobre él. Ahora duele. El sargento puso los ojos en blanco y murmuró. Esto es como ver una cría. Volví a ponerme en Gouda, justo cuando se abrió la puerta de la comisaría. Wallegren salió. Algún pony saldrá dentro de unos minutos para recogerlos. Se frotó la cara. Vamos, necesitamos un lugar para dormir por la noche. Harina de Trigo y yo la seguimos mientras doblaba la esquina de la cuadra. No pensé que 6F26 se hubiera despertado todavía. Su cabeza todavía estaba colgando cuando lo dejamos. Sin embargo, no iban a ir a ninguna parte pronto más que a la cárcel, por lo que ese capítulo había terminado por el momento. Wallegren nos devolvió la mirada. Pensé que te había herido la pierna. Mi pierna de cambiante, sí. Habría sido bueno visitar un hospital para que lo examinaran, pero no quería obstaculizar nuestro progreso por más tiempo. No quería sentirme aún más como un peso muerto. Sin embargo, mientras sea un pony, soy bueno. Ella asintió y miró hacia adelante. Bastante justo. Estaba un poco molesto por algunas de las cosas que estaba escuchando, así que sentí que tenía que preguntar. Cuando ustedes, los ponis, dicen algún pony, ¿lo quieren decir como somepony como en alguien? Porque así es como lo estás diciendo. Harina de Trigo asintió. Así es como lo decimos, sí. Miré hacia atrás. Esa sensación de que alguien, algún pony, nos seguía no había desaparecido. Entonces, ¿esto también se aplica a otras palabras? Como si no hubiera ponis, todos los ponis. Cualquier pony, sí, finalizó. Ahora, se estaba moviendo más allá de los juegos de palabras. Había una especie de dialecto que tuve que aprender, como con pierna en lugar de brazo. Y a partir de entonces, estaría atento a cualquier cosa que sonara extraña o como un pony. Las calles estaban menos concurridas de lo que pensé que serían por la noche. Como Manhattan era un juego de palabras con Manhattan, supuse que estaría igual de concurrido en todo momento. Sin embargo, la noche casi se había asentado y, aunque las calles estaban bien iluminadas, solo estaban moderadamente pobladas. Tal vez los ponis realmente durmieron lo suficiente por la noche. Entre los edificios, Wallegren escogió uno, y yo lo miré. Era muy parecido a mi antiguo edificio de apartamentos, pero hecho de ladrillos más coloridos. La entrada tenía una escalera bonita y limpia que conducía a ella. Incluso había pequeñas estatuas de ponis adornando los extremos de la barandilla. ¿O este era el barrio intelectual, o todo el mundo era simplemente rico? Tenemos suerte, dijo Harina de Trigo. Las semillas son nuestros únicos parientes en Manhattan. De lo contrario, no tendríamos otro lugar a donde ir. ¿Por qué no? Pregunté. No tenemos ningún trozo, respondió Wallegren, mientras entrábamos al edificio. Todo lo que tenemos son nuestros boletos, e incluso si pudiéramos intercambiarlos, el valor de todos los nuestros juntos no es suficiente para un hotel. Si 15 bits no lo cubrían, entonces los 6 bits en mi brazo tampoco eran suficientes. Sería suficiente para una emergencia. Podríamos racionar 9 tomates entre nosotros, y eso podría ser suficiente para un día completo. Sin embargo, los tomates crudos son repugnantes. Wallegren se acercó a una puerta en el segundo piso y llamó. Inmediatamente después de hacerlo, gimió. ¿Sabes? Preferiría que fueras otro pony. ¿Qué? Pregunté mientras subía las escaleras. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Gouda? Hazlo, rápido, susurró ella. Piensa en algún pony. Cualquier otro pony, no me importa. No puedo cambiar ahora. Algún pony me verá, insistí, mirando a mi alrededor hacia las mirillas de las puertas. ¿A quién le importa? ¿No lo hace? Un chasquido procedente de la puerta la interrumpió. Detrás de él, emergió un pony gris oscuro con pelo beige. Wallegren la saludó. Oye, girasol. Hola, ¿por qué? Entra. Sunflower se hizo a un lado y nos permitió la entrada. Cuando se fijó en mí, miró a Wallegren, confundida. Wallegren me miró con el ceño fruncido. No estaba seguro de haberlo entendido, pero, por lo que parecía, tenía la sensación de que iba a ser incómodo. La seguí, limpiándome los 4 pies en la alfombra de bienvenida. Una voz vino del piso de arriba, que sonó más cerca cuando alguien comenzó a bajar la escalera. Bueno, eso suena a grano entero.
¿Qué te trae a nuestra casa esta hermosa noche? Ella le sonrió. Todos terminamos en el tren equivocado esta noche. Detesto imponerlo, tío Flax, pero ¿crees que podríamos quedarnos a pasar la noche? Oh, por supuesto. Dijo él con una sonrisa más amplia que la de ella. Siéntanse como en casa. Si tienes hambre, puedes servirte algo de la despensa. Tengo algo de trabajo que ponerme al día, así que estaré arriba si me necesitas. Cuando el tío Flax se retiró, seguí a los tres restantes a la cocina. Era una cocina pintoresca y sencilla, donde todo parecía estar limpio y alineado de la misma manera. Sunflower sacó un bloque de papel de la nevera, lo desenvolvió y lo colocó sobre una tabla de cortar sobre el mostrador. ¿Podrías cortarnos esto, por favor? Me preguntó. Queso. Tenía que seguir con la farsa, así que respondí, claro. Cuando me acerqué a la tabla de cortar y miré el cuchillo en ella, Girasol comenzó a hablar con Wallegren. Puedes dormir en la litera superior de nuestra habitación. Babs está de viaje en una fiesta de pijamas de la escuela. Cortar el queso no debería ser demasiado difícil, pensé. Traté de levantar el cuchillo con mis pezuñas y lo logré. Sentí como si mis palmas presionaran el mango del cuchillo. La parte complicada, ahora, era ejercer simultáneamente una fuerza hacia abajo sobre el queso mientras se mantenía estable el cuchillo. Wallegren continuó la conversación con su prima. Pensé que no le gustaban las fiestas de pijamas, ni la escuela, para el caso. ¿A dónde fueron? Está bien, las pezuñas no funcionarían, así que me puse el mango del cuchillo en la boca. Tenía la extraña sensación de que la fuerza iba a lastimar mis dientes, pero se suponía que el queso no debía ser difícil de cortar. Mi frente estaba empapada de sudor y podía sentir la baba correr por el mango. Coloqué la hoja en un borde y la balanceé de un lado a otro. El museo de la ciudad de Manhattan. No sé por qué papá insistía tanto en ello. Odia las excursiones más que las fiestas de pijamas. Pero lo hizo, así que supongo que podrías pedir prestada su cama para pasar la noche. En cuanto a ustedes. Girasol dejó de hablar cuando me vio. Apenas había llegado a un octavo de la cuadra y no avanzaba mucho. Y, desafortunadamente, la saliva goteaba por la hoja y caía sobre el queso. ¿Estás bien, Gouda? Me preguntó. Asentí con la cabeza, colocando con cuidado el cuchillo sobre la tabla de cortar. Qué regalo que un pony de queso no pudiera cortar un bloque de queso. Estuve a punto de excusarme alegando fatiga, pero Wallegren lo hizo por mí. Sí, está bien, respondió Wallegren, mirándome con atención. Está agotado por el viaje en tren. Te contaré lo que pasó más tarde. Con cuidado, Girasol limpió el queso con una servilleta y lo volvió a envolver. Mientras lo llevaba a la nevera, continuó donde lo había dejado para harina de trigo y para mí. Ustedes dos pueden usar los sofás de la sala de estar como camas. Tenemos algunas mantas en el armario del pasillo de arriba, así que te las conseguiré más tarde. Me dio una manzana y todos cenamos en silencio. Era incómodo. Aunque traté de no mirar por mucho tiempo, eché un vistazo a Wallegren and Wheatflower, todavía buscando una pista de lo que estaba pasando. ¿Realmente, qué le pasaba a Gouda? Lo que sea. Podían guardar secretos si quisieran. Una noche más aquí, y nos iríamos de nuevo. A pesar de que no soy muy fanático del drama, puedo superarlo y olvidarme de él. Ese sofá era tan muy suave. Claro, era el mayor de los dos, deshilachado en algunos lugares y moderadamente rígido. Pero era lo más cómodo en lo que me había acostado durante días. Pasar de dormir en el suelo a dormir en un sofá era como la noche y el día. Ya en el piso de arriba, Wallegren se acercó a mí antes de apagar la luz. Me susurró al oído. Si le pones una pezuña encima, no vivirás para ver otro día. Y, créeme, dijo ella entrecerrando los ojos, lo sabré. Después de quedar satisfecha con mi asentimiento, apagó las luces y subió las escaleras. Mayormente cómodo, me alejé de la harina de trigo. Las amenazas de Wallegren tenían credibilidad, y no quería arriesgarme ni siquiera accidentalmente a mirar demasiado tiempo a su hermana. Sin embargo, después de unos minutos más o menos, harina de trigo habló. Te sugiero que mañana, cuando nos vayamos, te cambies por otro pony que no sea Gouda. Sí, todavía no lo entendí. ¿Por qué, sin embargo? ¿Hay algo que me haya perdido? Gouda es el exnovio de Wallegren. Oh. Vaya, si quieres saber más al respecto, deberías preguntarle tú mismo. Todo lo que puedo decir es que él no era muy amable y ella rompió con él, dijo. Hice una pausa y escuché el zumbido del agua corriendo por las tuberías. ¿Cómo sabe tu primo de él? Sunflower Seed nos visitó hace un mes.
Gouda fue lo suficientemente amable, pero dijo algo, cosas desagradables de mi hermana. Decidí no insistir en el tema, en parte porque me sorprendió que ella hablara tanto conmigo. Listo para aprovechar la oportunidad, hice la pregunta difícil que me había molestado desde el primer día que estuve allí. Harina de trigo, ¿por qué decidiste ayudarme? Cuando esa potranca corrió y trató de defenderte, dijo. Me di cuenta de que eras diferente. No, quiero decir, en el bosque. Podrías haberte escapado cuando te dejé levantar. ¿Por qué decidiste ayudarme entonces? Una larga pausa. La misma razón. No eres como otros cambiantes. Cuando dices que lo sientes, te creo. Cuando dices que tienes que ir a Canterlot, algo en mí dice que estás diciendo la verdad. Tienes un labio, sí, pero he aprendido a ver más allá de eso en los ponis. ¿Como tu hermana? Pregunté. Sí, como mi hermana, concedió ella. Puede parecer dura, pero solo está tratando de protegerme. Podía oírla revolcarse en el sofá. Cuando éramos potrancas, vivíamos en un orfanato. Era pequeño y débil, y los grandes potros se metían conmigo. Sin embargo, Wallegren me defendió. Ella me protegió durante todo el tiempo que estuvimos en el orfanato. Incluso cuando tenía una oferta de adopción, exigió que yo fuera adoptado con ella. Harina de trigo soltó una risita. Realmente somos afortunados de que la tía Millie sea tan generosa como ella. El resentimiento que había sentido hacia Wallegren disminuyó, porque su comportamiento tenía más sentido. Giré la cabeza para mirarla en la oscuridad. Entonces, ¿es por eso que ella no confía en mí? Sí, creo que lo es. Volvió a darse la vuelta. Buenas noches, queso suizo. Buenas noches. Wallegren simplemente no quería que le pasara nada malo a su hermana. Pero, porque ella desconfiaba específicamente de los cambiantes, todavía estaba más allá de mí. Quise preguntarle a Harina de trigo sobre eso, pero, por lo que oía, ya se había quedado dormida. Eso fue amable de su parte. Ella se abrió a mí, y aunque no tenía la confianza de las dos hermanas, sabía que tenía la confianza de una. Mientras un pony estuviera bien conmigo, la aventura en la que estuviéramos sería un poco más fácil. Me retorcí en el sofá, encontrando un lugar muy cómodo. Aunque hoy había sido un día deprimente, terminó con una buena nota. Me quedé dormido. Y en el reino de los sueños. Estaba en un edificio en llamas, y el fuego se propagaba rápidamente. El humo entraba en mis ojos. Tuve que encontrar una salida. Traté de moverme, pero mis piernas no me salían. Era una sensación extraña. Sentí que podía ir, pero no lo hice. Quise, pero no pude. Me hundí en el suelo, el humo me ahogaba. El fuego se acercaba cada vez más, y mi cara se sentía como si estuviera en una olla de agua hirviendo. Mis ojos ardían. Grité, que alguien me saque de aquí. Ayúdame. Las llamas se acercaban cada vez más, y el calor abrasador me iba a comer vivo. ¿Por qué no me mudé? Despertad, todos los ponis. El sonido de la voz de Wallegren puso fin al sueño. Levanté la cabeza mientras ella continuaba. Podemos cubrir más terreno cuanto antes comencemos. Date prisa y desayuna. Todavía no me levanté. Me llamó la atención el sueño, o, mejor dicho, los sueños en general. Si esto seguía siendo un sueño, entonces ¿cómo iba a tener un sueño dentro de un sueño? ¿Era esto como Inception, donde tenía que salir con una patada? Tendría que intentarlo más tarde, cuando una silla y una bañera completa estuvieran disponibles. Al final, tuve que levantarme. En la cocina, Wallegren y Sunflower estaban masticando algo, pero lo único que había en la mesa de la cocina era un jarrón con flores. ¿Qué hay para desayunar? Pregunté. Wallegren apuntaba a las flores con una pezuña. ¿Lo estás mirando? Oh, no, todo esto de los caballos comen plantas otra vez. No, tenía que trazar la línea en alguna parte. Tal vez la gente de la ciudad realmente tomó café. ¿Toman algo de café? Le pregunté a Girasol. Hizo una pausa y luego ofreció. Tenemos un poco de caramelo, si eso es lo que quieres decir. Gemí. No importa. De todos modos, no tenía mucha hambre. Harina de trigo entró en la cocina y miró el reloj, que marcaba casi 5 minutos después de las 6. ¿No abre la estación de tren a las 8? Preguntó. Podía oír a alguien más bajando las escaleras. Wallegren asintió. Sí, pero no vamos a coger el tren. Su hermana estaba desconcertada, al igual que yo. ¿Por qué no? Pregunté. El tren no se detiene en Canterlot, ¿verdad? Preguntó mientras se frotaba un poco el sueño del ojo. Nos dirigimos a los muelles para ver si algún pony está dispuesto a llevarnos a Filadelfia. Girasol miró entre nosotros tres.
¿Ustedes van caminando a Canterlot? ¿Caminando a Canterlot? Repitió el tío Flax, mientras entraba en la cocina y se servía una flor. Eso es al menos un viaje de 2 días. Vas a necesitar algo de dinero contigo. Wallegren mordió un pétalo y lo masticó con una expresión descorazonada. Probablemente ella odiaba imponer tanto como yo, así que hablé. Tengo algo de dinero, señor Flax. No hace falta que nos des ninguno. Bueno, si estás seguro, dijo, terminando su flor de un bocado. Sin embargo, si necesitas algo, no tengas miedo de preguntar. Después de que todos hubieron comido, el tío Flax y su hija nos llevaron afuera y bajaron la escalera, al aire fresco de la mañana. Sunflower nos indicó la dirección de los muelles, y nos pusimos en camino. Sin embargo, noté algo extraño fuera del edificio de apartamentos y se lo comenté al tío Flax. Había un pony azul acurrucado en la esquina, junto a la escalera. Se había cubierto con su mochila y parecía estar dormido. Su rostro estaba oculto, así que no pude decir de qué género era, pero esa mochila me resultó algo familiar. El tío Flax se acercó al pony y le empujó el hombro. Disculpe, pero usted sabe que hay un refugio para personas sin hogar a 3 cuadras de distancia, ¿verdad? Se movió y levantó la cabeza, entrecerrando los ojos para verlo. Sacó un par de gafas de su bolso con magia y se las puso, después de frotarse los ojos. Era el profesor. Inmediatamente, di un paso adelante. ¿Qué haces aquí? Vaciló, se lamió los labios y miró su bolso por un momento. Luego, me miró, sonriendo. Bueno, tenía la intención de ponerme al día contigo después de la boda. Wallegren me miró, y creo que compartíamos el mismo pensamiento. ¿Nos has seguido desde Vancouver? Pregunté. Por supuesto. No podía dejar pasar la oportunidad, dijo mientras se levantaba, mágicamente se envolvía con su cartera y se estiraba. Estoy haciendo un estudio sobre los cambiantes, y esperaba que estuvieras dispuesto a responder algunas preguntas. Intervino el tío Flax. ¿Un estudio sobre qué, ahora? Creo que hizo un estudio sobre cómo cambiar las cosas, dijo Wallegren. El profesor se ajustó las gafas. No, estoy bastante seguro de que dije. Cambiando las cosas, dijo Wallegren entre dientes. Estamos felices de ayudar a un pony a hacer un estudio sobre cómo cambiar las cosas. Hizo una pausa por un momento y luego asintió. Sí, bastante. Eso es lo que quería decir. Un estudio sobre los changelings, estaba intrigado. Tal vez podría aprender un truco de magia en el proceso. Claro que puedo ayudar, dije. ¿Cómo te llamabas, otra vez? Bajó los párpados. Profesor lúcido. Bueno, acompáñanos, entonces. Puedo responder preguntas en el camino. Y tal vez tú puedas responder a la mía. Nos despedimos de la familia Seed y comenzamos a caminar por la calle. Era la hora punta en Manhattan, pero con caballos en lugar de coches. Bueno, había algunos carruajes, pero parecían avanzar más de lo que parecen hacerlo los taxis de Nueva York. Todas las fotos de Times Square que había visto parecían completamente abarrotadas. ¿Por qué la gente viajaba en taxis en una ciudad como esa me desconcertaba? El profesor Lucida animó a las hermanas del trigo a liderar el camino y se quedó atrás conmigo. Comencé la conversación. Entonces, ¿cambiantes, eh? Él sonrió. En realidad, no estoy haciendo un estudio sobre los changelings. Sin embargo, estoy interesado en otra cosa. Me miró a través de la parte superior de sus gafas. Tu dimensión. Él, ¿lo sabía? ¿Mi dimensión? Negué con la cabeza. Si esto es una broma. No, no lo es, insistió, sacando un cuaderno y una pluma a mano. Te creo, y quiero saber todo sobre de dónde vienes. Lo miré a los ojos, y realmente parecían estar diciendo la verdad. Podría ser que estuviera haciendo un estudio sobre enfermedades mentales. Diablos si lo supiera. Ya era bastante difícil tratar de contarle a los ponis sobre mi situación, así que, si uno afirmaba creerme, ¿qué había de malo en decírselo? Está bien, profesor. ¿Por dónde empiezo? Lúcido está bien, respondió, y pensó por un momento. ¿En qué se diferencia tu dimensión de esta? ¿En serio, por dónde empiezo? Humanos, tal vez. ¿Cómo podría explicarle humanos? No había ninguno en este mundo, por lo que había visto. Miré hacia adelante, a las hermanas del trigo, asegurándome de que no nos quedaríamos demasiado atrás. En primer lugar, no somos ponis, imagínate monos, pero con la mayor parte del pelo en la cabeza. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Está bien, déjame aclarar esto. Lucida sintió, quitándose la pluma de detrás de la oreja y volviéndola a meter en su bolso.
Tu princesa inmortal, desterró a su propia hermana a la luna durante 1000 años. Y después de todo ese tiempo, su hermana regresó, amenazando con destruir el mundo, y se volvió buena de nuevo en menos de 24 horas. Inclinó la cabeza y sonrió. Menos de 2 horas, en realidad. Y olvidaste la parte en la que su hermana ahora gobierna junto con ella. Negué con la cabeza. Eso es solo, increíble. Bienvenido a mi mundo, bromeó con una sonrisa. Íbamos caminando por el muelle, en el lado sur de Manhattan. Estábamos a mitad de camino de la costa, pero ninguno de los capitanes hasta ahora parecía querer llevarnos al otro lado. Wallegren confiaba en que algún pony aceptaría nuestra solicitud, mencionando que los capitanes de Manhattan eran compensados por la ciudad si transportaban ponis gratis. O bien todos los barcos de la ciudad estaban realmente en reparación, o había algo que no nos decían. Lucid y yo estábamos en la parte de atrás, y él estaba compartiendo los conceptos básicos de su mundo después de que yo le dijera los conceptos básicos del mío. Sin embargo, debe haber habido más en este mundo, porque no mucho de lo que me estaba contando tenía sentido. 1000 años en la luna. ¿Cómo respiraba? ¿Qué comió? ¿Rocas lunares? ¿Quién sabe? Algunos conspiradores te dirán que ella simplemente estuvo escondida todo el tiempo, y todo fue un montaje. De hecho, es probable que ella realmente estuviera allí arriba. Con la magia, todo es posible. Alzó la vista hacia el siguiente candidato para viajar, mientras las hermanas del trigo hablaban con un capitán. Sin embargo, estoy ahí contigo. 1000 años es un tiempo tremendamente largo para castigar a tu hermana. Y ella era su maldita hermana. Enfatizó con una pezuña. Uno pensaría que hablarían de las cosas o algo así antes de recurrir al destierro. Claro, si hubiera tenido el poder de castigar a mi hermana pequeña cuando era niña, lo aprovecharía al máximo y probablemente lo abusaría de él. Sin embargo, no durante 1000 años. Eso es exagerar en la mayoría de las situaciones. Sigo pensando que es fascinante que tu mundo esté dirigido por hombres, continuó el profesor. Aquí, casi todos los puestos de autoridad están ocupados por mujeres. No solo con las princesas, sino también con los alcaldes e incluso con la policía. ¿En serio? Porque Vanover tenía un alcalde varón. Es uno de los pocos. Está el alcalde Shipsape en Baltimore, y un sheriff en Aclelosa, pero eso es todo. Sobre todo yeguas en todas partes. ¿Qué dijo? ¿Yeguas? Movió la cabeza. Ese es un nombre para una poniembra. ¿Has oído hablar del término antes, verdad? ¿Yegua? Pues sí, en Pesadilla. Pero nunca pensé que eso tuviera que ver con los caballos. Ah, pero llamaron a su princesa Nigmaremon. Aún más juegos de palabras. Sí, pero no lo usamos en el habla cotidiana. No como lo hacen los ponis, destaca por el dialecto. Las hermanas del trigo iban delante de nosotros en un muelle largo y solitario, con un solo barco atado a él. Había un pony fornido allí, apoyado en un barril. Hablaba en voz bastante alta, pero no podíamos oír lo que decía. Le sugería a Lucid que nos pusiéramos al día con ellos. Quería sentir que seguíamos siendo parte del grupo. Lucid había transmitido que la conversación sobre mi dimensión debía permanecer entre nosotros. No me opuse. Sentí que me costaría mucho explicárselo a cualquier pony que no tuviera ya un interés explícito en él. Nos acercamos a ellos mientras seguían conversando con el pony. Tenía una barba negra y un gancho en la pezuña izquierda, puesto, no en lugar de. Debajo del pañuelo atado alrededor de su cabeza había un parche sobre su ojo derecho. Cuando los alcanzamos, le oí decir: «Oh, por supuesto, muchacha. El viejo capitán que el Aul puede llevar a cualquier pony a cruzar la bahía. Al lado, tengo un cargamento que entregar». Bien. También hablaba como un pirata. Incluso arrastraba un poco las palabras, lo que me dio la impresión de que estaba borracho. ¿Quién estaría borracho tan temprano en la mañana? Gracias, señor Keelaul. Eso es muy amable de tu parte, dijo Harina de Trigo. Lo rechazó con una pezuña mientras intentaba levantarse. No pienses en nada, muchacha. Este pony marino necesita un poco de emoción matutina. No tenía un buen presentimiento sobre la emoción. ¿Qué emoción había en un día tan tranquilo? Pero, si él estaba dispuesto a tomarnos gratis, ¿quién era yo para quejarme? Arrastrando la empuñadura de su espada por el muelle, nos condujo hasta el barco de aspecto modesto. Había una cubierta, y un área elevada para él, timón. Creo que así es como lo llamaban en esas películas de Disney. En la cubierta había muchos barriles colocados en sus extremos, atados en manojos con cuerdas. Algunos de los cañones se estaban soltando, pero no de forma peligrosa.
El mástil era orgulloso y alto, y ostentaba una vela ancha y remendada. Nos acomodamos en la cubierta principal del barco. La harina de trigo y el grano entero se encontraban en un espacio abierto entre los barriles. Me senté detrás de la gruesa barandilla del bote, mirando por encima del borde, y Lucid encontró un lugar cerca de mí. ¿Estás seguro de que quieres venir con nosotros?, le pregunté. Debes tener otras cosas que hacer. Se apoyó en un barril y negó con la cabeza. De todos modos, necesitaba unas vacaciones esta semana. Terminé de planificar las conferencias para el otoño la semana pasada. Sin embargo, gracias por preguntar. Cuando todos estuvimos a bordo, nuestro capitán desató el barco del muelle y levantó el tablón. Muy bien, marineros de agua dulce, prepárense, exclamó mientras se acercaba al volante. Una vez allí, hizo un movimiento dramático con su pezuña. Levan anclas. Zarpamos hacia Filadelfia. Wallegren puso los ojos en blanco. A mí no me importó, particularmente. Sentí que podía manejar una hora más o menos como un pirata cursi si eso significaba que lograríamos cruzar. Dirigió el barco fuera del puerto y atrapó el lado bueno del viento. El sol estaba detrás de nosotros y era temprano en la mañana, así que creo que nos dirigíamos hacia el oeste. Miré por el costado del bote, observando el agua azul oscuro pasar debajo de nosotros. Nunca antes había estado en un barco y tuve que agarrarme a la barandilla para mantener el equilibrio. Las aguas no estaban lo suficientemente agitadas como para que me sintiera mareado, al menos. El agua parecía mucho más simple aquí que en mi mundo, pero probablemente tenía las mismas propiedades. Era profundo, así que tuve que tener cuidado de no caerme. Si caminar era algo a lo que acostumbrarme, preferiría haberme acostumbrado a nadar en un estanque que en el mar. El canto de las gaviotas puede ser repetitivo. Realmente puede. Habíamos estado un rato en el mar. Menos de 2 horas, si tenía que adivinar. Había estado mirando el agua, pero en una especie de estado de aturdimiento. Tal vez fue la inconsistencia de mi ciclo de sueño en los últimos días, o simplemente una aventura en general. ¿Por qué estaba aquí? Ya me hice esa pregunta, pero resurgió en mi cabeza. Estaba en un mundo donde los ponis podían hablar, de camino a Canterlot, donde quiera que fuera de aquí, como una extraña criatura semi-pony. Y estaba cansada. Yo no quería estar en ese mundo. Sin embargo, por mucho que eso fuera cierto, allí estaba yo. Y aunque quería que se hiciera algo al respecto, no tenía ganas de hacer nada. Ni siquiera tenía energía para hablar. Incluso si lo hiciera, no sentí que tendría mucho de qué hablar con las hermanas del trigo. Para empezar, Harina de Trigo no era muy hablador. Y, tanto si a Wallegren le gustaba hablar como si no, estaba claro que no quería hablar conmigo. No podía culparla. Estaban perdiendo el tiempo viniendo conmigo. Pensé que sería mejor que alguien más hablara, para tener algo más en qué pensar. ¿Por qué no Lucid? Le interesaban las dimensiones. Me pregunté cómo se relacionaba eso con los cambiantes, o si lo hacía en absoluto. Tendría que tener cuidado de no revelar demasiado a las hermanas del trigo, claro, pero una pregunta genérica no debería hacer daño. Dime, Lucid, comencé, ¿en qué te encuentras? Se levantó y se dio la vuelta, apoyándose en el otro lado del camión para poder mirarme. Lo creas o no, mi título fue en sueños. ¿Sueños, eh? Qué extraña coincidencia. Si tienes un título en sueños, ¿por qué estás haciendo un estudio sobre los cambiantes? Preguntó Wallegren. Lucid soltó una risita. Créeme, hay muchos ponis de los que podría estudiar los sueños. Los changelings, sin embargo, son una rareza. En realidad, nunca he conocido a ninguno. Solo leo sobre ellos en libros. Cuando encontré uno, era una oportunidad de investigación demasiado buena como para dejarla pasar. Hablando de oportunidades, bueno, últimamente he estado teniendo algunos sueños extraños. ¿Crees que serías capaz de interpretarlos? Sacudió la cabeza. Mis disculpas, pero no. No estoy al día con el aspecto psicológico de los sueños. Eso fue en mis días de pregrado, completamente diferente a mis estudios actuales. Sin embargo, podría compartir lo poco que recuerdo de la teoría de los sueños. Se rascó la mejilla, bajando la vista hacia las tablas del suelo, algo maltrechas. Es solo teoría, eso sí. Cosas generales, teóricas. Tomaría lo que pudiera conseguir. Claro, cualquier cosa ayudaría. Se frotó la barbilla. Bueno, están las antiguas leyendas y los cuentos de esposas, por supuesto, que se remontan a los primeros días de Nigmaremon. Se dice que Luna, la princesa de la noche, creó sueños antes de irse para perseguir a los ponis que evitaban su noche. De hecho, hasta hace poco se creía ampliamente.
Gears hizo clic en mi mente y vocalizó mis sospechas. Nigmaremon fue derrotada, y los sueños, en teoría, serían vencidos con ella. Pero, los ponis todavía tienen sueños, ¿verdad? No podía estar seguro. Tal vez un humano convertido en pony era un caso especial. Exactamente. Esto ha llevado a un poco de controversia. Algunos dicen que el hechizo de Nigmarenite fue permanente. Otros dicen que Luna simplemente se olvidó de deshacer el hechizo a su regreso. Ambas cosas son poco probables. La magia no funciona así, y dudo que las princesas sean tan olvidadizas. Esto impulsó más investigaciones sobre otras teorías por parte de algunos colegas míos. Los sueños comienzan en el cerebro de un pony. Esa parte es ampliamente aceptada. Se subió las gafas. Lo que hacen es a lo que trato de llegar en mis estudios, pero los verdaderos significados de los sueños están en debate. La mayoría cree que la magia antigua, anterior a Celestia, está involucrada, de una manera que los sueños pueden predecir el futuro. Algunos dicen que es el cerebro tratando de decirte algo de una manera simbólica. Otros dicen que simplemente no hay significado en absoluto, solo imaginaciones aleatorias de tu mente. ¿Qué te parece? Pregunté. Se encogió de hombros. La magia está involucrada, eso lo sé con certeza. Sin embargo, ¿hasta qué punto eso tiene que ver con lo que significan los sueños? No lo sé. Nunca he profundizado realmente en la historia de los sueños. Es algo que debe descubrir un historiador, no alguien como yo. Genial, así que había una magia mística jugando con mi mente por la noche. Aún así, si Lucid no estaba estudiando el significado de los sueños, ¿qué les quedaba por estudiar de los sueños? Abrí la boca para preguntar, pero fui interrumpido por una violenta sacudida en el barco que me hizo caer de mis pies. Agárrense a sus pezuñas, compañeros. Bramó el capitán Keelaul. Ahora estamos en aguas turbulentas. Miré a través de la superficie del agua, pero no había olas particularmente altas a nuestro alrededor. Ni siquiera había viento, mucho menos tormenta. Apenas había nubes en el cielo. Confundido, miré hacia abajo en el agua azul profundo. Allí, vi pasar una sombra más oscura por debajo de nosotros, y otro violento golpe siguió. Los crecientes latidos de mi corazón disolvieron mi fatiga. ¿Qué está pasando? Le grité al capitán. Migración de Shocktopus. Respondió, con una carcajada estruendosa. Si la posibilidad de peligro no se hubiera sentido tan grande, me habría quejado algo más sobre los juegos de palabras. Corrí hacia la parte delantera del bote y miré hacia adelante. Entre nosotros y una costa lejana, que supuse que era Filadelfia, había varias manchas oscuras en el océano. Todos ellos iban a la deriva en dirección perpendicular a la trayectoria de la nave. Uno de esos puntos oscuros estaba justo enfrente de nosotros. Dos brazos se alzaron desde el parche de agua como serpientes. Eran largos, negros, resbaladizos, manchados de ventosas amarillas, y chispas. Un brazo se desplomó justo a mi lado, abriendo un enorme agujero en las tablas del suelo. Me alejé de él mientras chisporroteaba con la electricidad. «No vayas a nadar, ahora», gritó el capitán. «Estos monstruos son muy peligrosos. Una pezuña en la bebida será lo último que recuerdes». En el momento en que mi mirada preocupada se encontró con la de harina de trigo, sentí que se me caía el estómago. No estaba preparado, como pensaba, para la emoción de la mañana. No es de extrañar que fuera el único capitán dispuesto a navegar en un barco hoy en día. A medida que giraba el timón, el barco se desvió hacia el centro de la actividad. Tenía muchas esperanzas de que este capitán supiera lo que estaba haciendo. El bote se tambaleó de nuevo cuando otro choque embistió el bote, y mi cara golpeó la cubierta con un doloroso golpe. ¿Crees que podríamos bajar a cubierta por el momento?, preguntó Lucid al capitán mientras se reajustaba las gafas. Él respondió con una carcajada. «No hay debajo de la cubierta, amigo. Tienes que quedarte sobre la cubierta, donde está toda la diversión». Sí, definitivamente estaba borracho. Esto no fue divertido en lo más mínimo. Un choque gigante trepó a la esquina delantera de la nave, inclinándola y haciendo que el agua fluyera hacia adentro. Con un tentáculo que no usaba para sostenerse, extendió la mano y tocó la harina de trigo. Gritó y se desplomó sobre la cubierta. Quise ir a ayudarla, pero no pude levantarme por encima de los barriles. «Harina de trigo, ¿estás bien?», pregunté. Sí, fue su tensa respuesta, pero no abrió los ojos. Wallegren la arrastró más cerca del centro de la cubierta, protegiéndola de más lesiones. El bote dio otra sacudida, cuando algo chocó con el Shocktopus.
Sus brazos se deslizaron por la cubierta y sobre el borde del bote, mientras la criatura era arrastrada hacia el agua. Así es. Vete contigo, medusa que escupe sal y que crece. Gritó el capitán Kelaul. Traté de ponerme de pie, pero me temblaban las rodillas por las náuseas. A Lucid le iba mejor que a mí y me ayudó a ponerme de pie. Cuando el barco se estabilizó, miramos más allá del frente y notamos una mancha oscura más grande que las demás. Tenía algunos huecos, pero parecía una criatura bastante grande. Varios brazos salían del agua, como si nos invitaran a entrar. Lo que me retorció el estómago fue que estábamos aceptando esa invitación de inmediato. ¿Qué demonios estás haciendo?, le gritó Wallegren al capitán. Gira este barco. Sácanos de aquí. Al no reconocerla, el capitán permaneció concentrado en ese mismo lugar. Su sonrisa era amplia, tal que pude ver el brillo de un diente de oro. Si planeaba toparse con esa cosa. No, eso sería una tontería. El barco podría estrellarse o volcarse. Y si un toque del océano infestado de electricidad pudiera matarnos, entonces, eso no pudo suceder. No iba a dejar que algún pony nos matara. Este mundo no me iba a llevar a donde quisiera. Tuve que llegar a Canterlot y luego volver a casa. Dejar mi destino en manos de otra persona sería demasiado arriesgado. Había estado dejando que me pasaran cosas, y me di cuenta de que tenía que empezar a tomar las cosas en mis propias manos y hacerme responsable de mi propio destino. Miré la harina de trigo, protegida por un cereal integral aprensivo. No iba a quedarme de brazos cruzados y mirar de nuevo. No soy un peso muerto. Me acerqué al timón, tratando de mantener el equilibrio mientras otro choque empujaba el bote. El capitán estaba allí, concentrado de frente en las criaturas mientras nos acercábamos a ellas. Lo empujé a un lado y agarré el volante. Tan pronto como lo hice, lo empujé hacia la derecha, tratando de dirigirlo lo más lejos que pudiera. El barco se inclinó al girar, y apenas rozamos el borde de ese punto oscuro. Afortunadamente, el capitán no se defendió. Desenvainó su espada de madera. Ah. Bien pensado, Yobuko. Vosotros manejad la nave, y yo me ocuparé de las bestias. Si lo hiciera a mi manera, no estaríamos en medio de estas bestias en primer lugar. Una vez que pasamos la gran y ominosa mancha, traté de sortear los obstáculos que se acercaban lo mejor que pude. El volante tenía bastante resistencia, por lo que cada giro era brusco a la derecha o a la izquierda, para consternación de los pasajeros. Algunos pasajeros estaban consternados por razones diferentes a las de otros. ¡Ay, explosión!, exclamó el capitán, mientras agitaba su espada por encima de la barandilla ante un choque que pasaba. Es necesario que vengas, muchacho. Me has sacado de la gloria. Lo que fuera cuerno fuera, tenía la intención de seguir haciéndolo. La rueda empezaba a sacar lo mejor de mí, y cada curva se volvía más y más agotadora. Apuntaba a cualquier abertura en el agua, cualquier cosa que no fuera una mancha. Gira, gira, gira. Pronto, estaba lanzando todo el peso de mi cuerpo en cada giro. No solo estaba cansada, sino que también me sentía enferma. Estaba en el mismo barco que se tambaleaba a cada paso, lo que me hacía sentir mareado. Sin embargo, tuve que seguir adelante hasta que estuvimos en la costa. Oh, la costa estaba justo allí. Debimos ir más rápido de lo que había pensado. Este gigantesco trozo de madera se acercaba rápidamente a Filadelfia, pero no tenía ni idea de cómo detenerlo. No había frenos en un barco. ¿O sí? Me devané la mente en busca de una respuesta. Oh. Anclajes. Cuando me volví hacia un lado para buscar el ancla, me encontré con que el capitán ya intentaba levantarla. ¡Ay! Agradecería un poco de ayuda, dijo. Lo ayudé a levantarlo y por el costado, y se desplomó en el agua. El bote se movió hacia adelante y nos envió tendidos sobre la cubierta, pero un extraño estruendo acompañó la repentina parada, y no sonó como un ancla. Miramos hacia adelante y vimos que un muelle había actuado como cojín para el barco. Desafortunadamente, no era un cojín particularmente resistente. Más desafortunadamente, habíamos llegado al centro de lo que parecía ser un muelle bastante grande. Y, para colmo de males, el centro del muelle decidió derrumbarse y llevarse con él los muelles a los que estaba conectado. Y todo esto fue cuando acababa de decidir empezar a aceptar la responsabilidad. Pedazos de madera rotos flotaban a nuestro alrededor. El barco todavía estaba en buenas condiciones, no se estaba hundiendo, pero no se podía decir lo mismo del muelle. Miré al capitán, que estaba un poco desconcertado. Se acercó a uno de los barriles, sacó un corcho y acercó la boca al agujero, dando grandes tragos. Pensé que habías entregado esos. ¿Por qué estás bebiendo de él?
El profesor Lucid reflexionó en voz alta. Se quitó la boca y volvió a colocar el corcho, soltando un eructo. Soy el único pony al que le entrego este cargamento, muchacho. Lucid preguntó qué era lo que yo estaba demasiado desorientado para preguntar. Si no entregas esto, ¿por qué lo llevas de un lado a otro? Tenéis que entender, animó mientras se limpiaba la boca y se balanceaba un poco. Vivo para dos cosas: los mares abiertos y la buena sidra a la antigua. Wallegren cerró los ojos y miró hacia otro lado, respirando profundamente. Dio pasos comedidos hacia el capitán. Si tanto te gustan los mares abiertos, dijo ella con los dientes apretados. Esperaba que continuara así, si no la hubieran interrumpido. Oye. Hola tú. Una voz que venía de la orilla nos robó la atención. Un pony macho con cara desaliñada nos llamaba desde la parte intacta del muelle. Era grande, no tanto como el capitán Quillol, pero aún así grande. Tal vez era el chaleco salvavidas que llevaba puesto. Sobre todo, parecía bastante irritado, y la yegua policía a su lado tampoco parecía muy feliz. Me miraba fijamente. Mira lo que le hiciste a mi muelle. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Preguntó. En respuesta, me incliné sobre el costado del bote y recogí el contenido de mi estómago. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Odio las coincidencias. El día que acababa de empezar a asumir la responsabilidad, me convertí en responsable de la destrucción del puerto de una ciudad. El dueño del muelle también era buen amigo de la jefa de policía de Filadelfia, y estaba charlando con ella en el muelle en el momento en que llegamos. El jefe de policía también insistió en llevarme a la corte cuando tenía tantas náuseas que no estaba seguro de si podría caminar derecho. Y si no podía caminar derecho, ¿qué les impediría acusarme de beber y conducir con toda esa sidra a bordo? Oh, dispara. Sin embargo, estaba en agua caliente. El jefe de policía estaba a mi lado y me llevaba a la ciudad. El resto de nuestro grupo nos seguía, junto con el dueño del muelle. No tenía tiempo para ir a la corte, y mucho menos para lo que implicaba ir a la corte. Ya había estado en la cárcel una vez y no tenía ganas de volver allí. Luchando contra el delirio, discutí con el jefe de policía. Mira, fue un accidente. Estábamos justo en medio de aquel enjambre de conmociones, y griega. Sé lo que pasó, dijo ella, agitada. Yo estuve allí. Entiendo. Fue un accidente. Solo estoy haciendo mi trabajo, aquí. Lo resolveremos en el juzgado. Lo resolverían, seguro, encerrándome en la cárcel. Pero había fianza para este tipo de cosas, ¿verdad? Pero podríamos pagarlo. Exclamé. Me volví hacia las hermanas del trigo y luego hacia Lucid, que se mordió el labio y negó con la cabeza. Como dije, podemos resolverlo allí. Relájate ya, dijo sin mirarme. Pero podemos resolver esto antes. Estaba sacando todo lo que podía para salir de esto. Podríamos simplemente reconstruir el muelle. Eso no llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Scrubface negó con la cabeza. Afortunadamente, su ira había disminuido cuando le dijimos lo que había sucedido, pero todavía estaba algo amargado por ello. Primero necesitaría la madera, y eso podría tardar hasta una semana en enviarse, más un día para cortar. Luego, tardaría 2 días más en reconstruir el muelle, incluso con la ayuda de sus amigos, explicó. Puedo conseguir un equipo de Pegasos y unicornios para reconstruirlo en 2 horas. Está bien, no pudimos construirlo. Quizás, si hubiera una corte suprema, y Celestia estuviera allí, entonces eso podría matar 2 pájaros de un tiro. Pero no somos residentes de Filadelfia, así que eso significa que podemos llevarlo hasta. Sois residentes de Equestria, por el amor de Celestia. Le espetó el jefe de policía. Cállate y resolveremos esto más tarde. Está bien, está bien, está bien. Solo estaba preguntando. Permanecí en silencio durante un rato mientras nos dirigíamos a la ciudad y observábamos nuestro entorno. Filadelfia era una pequeña y agradable ciudad portuaria. Podría haber sido como la Filadelfia de mi universo, si no hubiera ocurrido la revolución industrial. No, se parecía más a Nueva Orleans. Su centro de la ciudad tenía carácter. Había tiendas en lugar de mercados abiertos, y cada uno parecía ansioso por contar una historia. Una tienda de cebos y aparejos con grandes peces de yeso. Una tienda de muebles que desprende un fuerte y agradable aroma floral. Una cafetería con extravagantes decoraciones tipo Oriente Medio. Fue genial. Quiero decir, nunca había viajado antes, y detenerme y participar en la cultura habría sido genial, pero sabía que estábamos en una misión. No estábamos allí para hacer turismo. Íbamos a ir directamente a Canterlot, aprovechando al máximo el tiempo de cada pony.
Sin contratiempos, si pudiéramos evitarlo, claro. Ah, y hablando de hipo, me había olvidado casi por completo de la harina de trigo. Bajé la velocidad para encontrarme con el resto del grupo. La harina de trigo parecía estar bien. No tenía ninguna lesión visible y estaba levantada y caminaba sin cojear. Para asegurarme, le pregunté, ¿cómo te sientes? Ella está bien, respondió Wallegren. Tenemos que ser mucho más cuidadosos a partir de ahora. Harina de trigo estuvo de acuerdo con un movimiento silencioso de cabeza, y me volví hacia adelante, observando al oficial de policía y a Scrooge hacia la cabeza. Mientras caminábamos, Lucid me dijo en voz baja, ¿ves a lo que me refiero? ¿Qué ves yo, de ver, Policemares, dijo. No son raros aquí. Wallegren lo miró. ¿Y qué hay de las yeguas, policía? Oh, solo estaba señalando algo a Gouda, eso es todo. Dijo Lucid, mirando al frente. Wallegren casi se topa con algún pony, un poco distraído por Lucid. ¿Y qué hay que señalar sobre las maras, policía? La oreja de la yegua policía se torció. Fuera lo que Lucid estaba metiendo, esperaba que no nos metiera en más problemas. Se encogió de hombros. Solo el hecho de que sea una yegua. ¿Y qué les pasa a las yeguas? Wallegren afirmó. Nada inherentemente, dijo Lucid. Simplemente creo que los sementales están subrepresentados. Oh, tenía razón. Podría haber sido lo opuesto al feminismo aquí. ¿Había siquiera un nombre para eso? ¿Manismo? ¿Maleísmo? ¿Masculinismo? Oh, no, ese sonaba legítimo. Masculismo. Nada inherentemente. Grano entero repetido. ¿Qué se supone que significa eso? Lucid se aclaró la garganta. Bueno, si realmente quieres que me explique, algunas yeguas tienen una tendencia a la terquedad y el orgullo. Es solo una observación. La princesa Celestia, por ejemplo, podría nombrar una serie de sus decisiones políticas que reflejan eso. Wallegren parecía demasiado molesto para escucharlos, y replicó. Bueno, si me preguntas, creo que algunos sementales tienden a ser completos. Ya basta. Dejémoslo por ahora, dije, con la sensación de que no iba a terminar bien. Todo lo que el drama podía hacer por nuestro grupo era perder el tiempo y cansarnos, y no necesitábamos nada de eso en ese momento, y mucho menos en ningún momento durante esta terrible experiencia. Ninguno de los dos parecía querer dejarlo, pero lo hicieron de todos modos. Suspiré. Si no nos llevábamos bien, eso podría ser un contratiempo en sí mismo. Bueno, el juez Oneideu fue cortés. Una vez que entendió lo que había sucedido, me dio dos opciones. Podría pasar 2 semanas en la cárcel. Aunque fue un accidente, el hecho seguía siendo que el muelle había sido dañado por mi cuenta y no podía pagar las reparaciones. Mi segunda opción era que podía trabajar en el colmenar del juez durante 2 días. No sabía lo que era, pero 2 días es menos que 2 semanas, así que elegí esa opción. Estábamos caminando hacia una parte más rural de la ciudad, con un heidero a la cabeza. Era un unicornio casi tan alto como yo, con la piel verde claro y el pelo amarillo recogido detrás de la cabeza en un moño. Ella también era amable y había sido muy comprensiva y amable con la situación. Sé que ustedes no son de por aquí, dijo el juez, pero esto no llevará mucho tiempo. Si quieres, tú y tus amigos podríais quedaros conmigo a pasar la noche. Muchas gracias, señorita Oneideu, dijo Harina de Trigo. Se lo agradecemos. Oh, no es nada, en realidad, dijo con una sonrisa. Ustedes eran de Manhattan, ¿verdad? Vanover, contestó Wallegren. Vanover. ¿Y a dónde te dirigías? Canterlot, contestó de nuevo Cereal Entero, más rotundamente. Pareció confundida por un momento, dibujando algo en el aire con su pezuña. Entonces, ¿cómo hiciste? Es una larga historia, dijo Wallegren. Terminamos en Manhattan por accidente. Oneideru hizo una pausa por un momento y luego soltó una carcajada. ¿Manhattan? Ella se rió un poco más, pero yo no me uní a ella. Si supiera por qué era gracioso, también podría haberme reído, pero no había tenido mucho de qué reírme en los últimos días. Se secó el ojo. Lo siento, pero es una tontería. Me encantaría saberlo todo más tarde. Hubo otra pausa mientras continuábamos por la carretera. Nos acercamos a una cabaña modesta y bien cuidada, con largos parterres alineados frente a ella. También había algunos almacenes a un lado, y varios árboles plantados en una línea ordenada alrededor del resto de la propiedad. Ella nos la presentó como su casa. Una vez que estemos adentro, puedes dejar tus cosas. Entonces, ¿puedo preparar a Gouda con algo de trabajo? ¿Está seguro de que no se le necesita en el tribunal? Pregunté.
si pudiéramos escabullirnos sin que ella lo supiera. Ella negó con la cabeza. Oh, podrían pasar unos días sin mí. No pasa mucho en esta ciudad. Puede llegar a ser muy aburrido simplemente estar sentado en mi oficina. Me gusta estar aquí. Extendió su pezuña hasta su propiedad. Simplemente tengo este amor por la naturaleza. Tranquilos, serenos, deberían trasladar el juzgado aquí. Agregó entre risas. Estoy de acuerdo, hoy es un día maravilloso, añadió Harina de Trigo, mirando al cielo y luego a los macizos de flores cerca de la carretera. Y tus plantas perennes se ven hermosas. Me gusta la forma en que los dispusiste. Oneideu ladeó la cabeza y sonrió. ¿Es usted un compañero jardinero, por casualidad? Harina de Trigo se sonrojó y miró hacia otro lado. No, no soy jardinero, pero me gustan las flores. Ah, qué entusiasta, dijo la pony verde mientras miraba hacia el patio delantero de su casa. Bueno, mis flores son mi orgullo. Todos mis favoritos están aquí en la parte delantera, pero también hay algunos regionales en mi gran jardín en la parte trasera. Ahí es donde Gouda comenzará hoy. Quiero poner una cama nueva en la parte de atrás. Se dirigió al resto de nuestro grupo. Sin embargo, ustedes tres no están obligados aquí. Puedes salir a la ciudad, o quedarte a hablar conmigo, lo que tú quieras. Lucid miró hacia atrás en la dirección de la que habíamos venido. Podría volver a la ciudad. Tengo algunos colegas aquí con los que ponerme al día. Después de una breve pausa, Harina de Trigo habló. Puedo quedarme y ayudar a Gouda a cuidar las flores. Y yo también lo haré, dijo Wallegren inmediatamente después. No tienen que quedarse aquí, les dije. Después de todo, yo era el que tenía que hacer servicio comunitario. Diviértete en la ciudad o algo así. Incluso podrías irte a casa, si realmente quieres. Harina de Trigo negó con la cabeza. Son solo unos días, Gouda. No es ningún problema. Está bien, entonces, dijo Oneideu. Bueno, ustedes tres pueden venir conmigo al cobertizo. Con 3 pares de pezuñas más, puedo hacer algo de jardinería. ¿Para qué sirve la jardinería? Nunca antes había hecho algo así. Mi casa tenía fácilmente el lote menos cuidado y más feo de la cuadra, con la excepción de la vieja casa a pocas puertas de la mía, en la que no se había vivido durante 3 años. El césped de esa casa no se había cortado en mucho tiempo, la longitud del césped rivalizaba con la de una sabana. Sí, cortaba el césped de vez en cuando. Creo que es un requisito de la ley. Tengo la suerte de que es un lote pequeño, y media hora con una cortadora de césped de empuje es todo lo que se necesita. Algunas áreas del césped comenzaban a desgastarse y adelgazarse, pero no me importaba. Cuanto menos tengo que cortar, más feliz soy. Pero la jardinería... ¡Qué pérdida de tiempo, dinero y energía! ¿A quién le importan las flores, o hacer las pequeñas colinas, o poner ladrillos alrededor de los árboles? Oneideu, claro, pero yo no. Todo lo que hace por un jardín es hacer que se vea bien. No hay aplicación práctica en absoluto. Simplemente se ve bien. Así que eso es lo que hicimos durante 1 hora más o menos. Al parecer, no necesitaba una pala para cavar. Le pregunté, pero Oneideu dijo que mi pezuña funcionaría bien. Y lo hizo. Su forma funcionó bien para recoger la tierra del suelo. Harina de Trigo estaba allí conmigo, y no habíamos hablado en bastante tiempo. De todos modos, no había mucha necesidad de comunicación. Yo cavaba un hoyo y ella lo llenaba con una flor de un carro lleno de flores que Oneideu había tenido preparado para nosotros. Al final, sin embargo, ella habló. ¿Cómo era la colmena? Pensé que podía empezar con lo poco que sabía al respecto. Fue grande. Me recordaba a una colmena, excepto que era verde y blandita. Oh, debería reformular eso, dijo ella, mirando la maceta que llevaba en las pezuñas. ¿Cómo era vivir en la colmena? No estaba seguro de cuánto tiempo pasaría hasta que tuviera que empezar a inventar cosas. Eso, no fue genial. No quiero volver allí, eso es seguro. Terminé de cavar el hoyo. Harina de Trigo sacó una flor de su maceta y la colocó allí. ¿Tenías amigos? Le preguntó. No lo hice, respondí, pensando en 6F26. En realidad no eran amigos. Eran solo personas que estaban a mi alrededor y con las que hablaba a veces. Ella parpadeó. ¿Gente? Vaya. Cambiantes, corregí, ahuyentando una mosca de un manotazo. Eso es lo que quise decir. Volvió a poner la maceta vacía en el carrito y seleccionó una flor azul. Habíamos estado alternando entre eso y las flores rojas. Tenían nombres, pero yo no los recordaba. Tampoco tuve el tiempo ni el interés para tratar de recordarlos. Empecé a cavar de nuevo.
¿Cómo te gustan los ponis? Preguntó. La miré, sin saber a dónde iba con esto. Por lo poco que podía leer en la cara de un pony, y con un pony tan difícil de leer como harina de trigo, solo parecía inocentemente curiosa. Pensé que era seguro y que no experimentaría una repetición de la conversación de Lucid y Wallegren ese mismo día. Los ponis son agradables, respondí. Excepto cuando eres un cambiante. Entonces, no son tan agradables. Tienen miedo. Recordando a Taz, enmendiqué. Bueno, la mayoría tienen miedo. Ella asintió y yo seguí cavando. Después de eso, dejó de hacer preguntas, probablemente dándose cuenta de que ella misma había sido una de las asustadas. Me sentí mal por ella. Solo me había ayudado porque no le había dado otra opción. La había inmovilizado en el suelo. Pero, ¿qué pasa con la boda? Ella tomó la decisión de ayudarme en ese momento. Y yo era la que estaba inmovilizada, no ella. Entonces, ¿por qué? ¿Todavía me tenía miedo? ¿Me tenía lástima? ¿O los ponis eran simplemente simpáticos? Volví a mirar la casa de Oneideu. A pesar de que sonaba demasiado bueno para ser verdad, hasta ahora había muchas pruebas para ese caso. En primer lugar, Oneideu. En lugar de sentenciarme a 2 semanas de prisión, Oneideu me había ofrecido solo 2 días de jardinería sencilla. No solo eso, sino que nos estaba invitando a almorzar. Probablemente no pude soportarlo después de esa mañana, pero aún así fue un buen gesto. Luego, estaba el tío Flax. Estaba dispuesto a abrir su casa a su familia y a un extraño que probablemente no había visto antes. Incluso nos había ofrecido dinero. Y, por supuesto, a la tía Millie. Me había ofrecido comida y refugio, al igual que el tío Flax, pero sospecho que lo hizo a pesar de mi especie. Aunque sabía que yo no era un pony, estaba dispuesta a aceptarme en su propia familia. No solo me había dado un lugar para dormir, sino que me había dado su confianza. Y lo había dado tan libremente, que parecía antinatural. La gente es amable por el simple hecho de ser amable, tal vez no era algo tan raro entre los ponis. ¿De qué estaban hablando ustedes dos? Dijo Wallegren mientras se sentaba a mi lado. Harina de trigo se acercó para poner otra flor. Gouda me hablaba de la vida en la colmena. ¿Cómo? ¿Es de eso de lo que hablas también con Lucid? Preguntó Wallegren. Asentí con la cabeza, mirando los pequeños pétalos azules de la flor. Sí, lo es. Está bien, entonces, sigue. Inclinó la regadera que tenía en la pezuña sobre la hilera de flores que acabábamos de plantar. No te preocupes por mí. Solo estoy regando, dijo lacónicamente. Así que ella siguió regando y yo seguí cavando. Me concentré en mi pezuña mientras raspaba más tierra del agujero. Me empezaba a picar la cola, tenía cola. ¿Cómo pude haberme olvidado de eso? Miré hacia atrás y observé la cosa corta y roja. Tal vez era como piel o algo así, después de un tiempo, simplemente no lo noté. Hablando de pieles, yo tampoco me había dado cuenta de eso. Acaricié el suave pelaje de mi espalda con mi pezuña. Wallegren, sin embargo, se había dado cuenta del silencio. Le dije que siguiera. Habla de la vida de la colmena. Me di la vuelta para cavar, ya no distraído por mi cola o mi pelaje. No tengo ganas en este momento, lo siento. No es así. Dijo ella con los dientes apretados. Puedes hablar de eso con mi hermana menor, y puedes hablar de quién sabe qué con Lucid, pero no conmigo, ¿eh? Bueno, no. La verdad es que no. Sin embargo, la harina de trigo acudió al rescate. Le incomoda hablar de ello. Sí, lo sé. Las flores probablemente se estaban ahogando con la cantidad de agua que Wallegren les estaba dando. Eso es lo que me había estado explicando, continuó harina de trigo, ignorando a su hermana. Él y Lucid han hablado de muchas cosas sobre los cambiantes, incluyendo algunos temas privados que preferiría no compartir con otros ponis, especialmente con los de nuestro género. Wallegren estuvo a punto de replicar, pero decidió no hacerlo. Con un movimiento de su cabello rojo, volcó la regadera y se acercó a unas flores un poco más lejos de nosotros. Vaya, harina de trigo era un pensador rápido. Le dediqué una sonrisa de agradecimiento y ella me la devolvió. Me sentí bien al quitarme el grano entero de encima. En ese momento, escuchamos un ruido fuerte y lejano. Sonaba como un camión o una bomba, y miramos a nuestro alrededor para ver de dónde había venido. Cuando miré hacia el cielo sobre los campos del oeste, noté algo extraño. Había algunos puntos negros en el cielo, moviéndose lentamente hacia arriba. Uno de esos puntos negros se hizo más grande y más distinto. Parpadeé, por si era algo que había estado imaginando, pero el punto seguía ahí, y se hacía más grande.
Luego, en una fracción de segundo, el punto negro se convirtió en un borrón negro, y ese borrón chocó con uno de los árboles que rodeaban la propiedad de Oneideu con un fuerte golpe. El árbol se inclinó hacia atrás, tanto que el tronco cedió y se rompió, dejando que la mitad superior del árbol se cayera. El árbol no había estallado en llamas ni nada por el estilo, así que supuse que estaba a salvo. Corrí hacia él y pude oír a las hermanas del trigo que me seguían. Una forma negra salió rodando del árbol. Aceleré el paso. Esa forma se parecía terriblemente a un ponji. Cuando me acerqué lo suficiente, me di cuenta de que se parecía mucho más a un cambiante que a un ponji. De hecho, eso era exactamente lo que era. Miré por encima del cuerpo. Parecía que todavía respiraba, pero yo seguía mirándolo, como un idiota. No sabía qué hacer. No me habían entrenado en ningún tipo de primeros auxilios. Así que hice la primera pregunta que me vino a la mente. ¿Estás bien? Respondió con un gemido ahogado. Harina de trigo también lo miró y miró a su alrededor. De nuevo, sin tener ni idea de qué hacer, esperé a que ella dijera algo. Finalmente, dijo, tenemos que llevarlo adentro. Wallegren comenzó, pero... está herido. Necesita ayuda, dijo Harina de trigo. Enganchó sus brazos bajo los hombros del cambiante y miró a su hermana. Ayúdame a subirlo a tu espalda. Admito que yo también dudé. ¿Y si fuera el general, o el sargento, lo que fuera, o el 6F-26, o algún otro cambiante que me reconociera? Wallegren miró a lo lejos desde donde había volado el cambiante. Sin decir nada, se arrastró bajo el cambiante mientras Harina de trigo lo colocaba sobre su espalda. Mientras nos apresurábamos a la casa, volví a mirar el árbol. El aserrín seguía flotando en el aire, el tronco había sido arrancado por la fuerza. Una criatura voladora de tamaño normal no solo tenía la fuerza suficiente para partir un árbol adulto por la mitad, sino que dicha criatura todavía estaba viva. Ah, y los ponis pueden hacer magia y respirar en la luna. ¿Se aplicaba la física a este mundo? MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. ¿Qué está pasando? Oneideu estaba en la cocina cuando entramos con el cambiante. Era una cocina de tamaño moderado, con cortinas a cuadros y un estante para ollas y platos decorativos colgados en la pared y demás. Había más decoraciones de las que estaba acostumbrado, pero esto viene del hombre que no le da a su cocina más decoración que un reloj. Harina de trigo respondió con una pregunta propia. Señorita Oneideu, ¿tiene una habitación libre que podamos usar? Oneideu asintió, mirando al cambiante caído sobre la espalda de Wallegren. Sí, lo hago. Arriba, segunda puerta a la derecha. Nos apresuramos a subir las escaleras. Abrí el camino, encontrando la puerta y manteniéndola abierta para Wallegren. Era una pequeña habitación de invitados con solo una cama y una ventana. Harina de trigo y ella se acercó a un lado de la cama y lo acostó con cuidado sobre ella. Se retorció, ya fuera por dolor o por simpatía, pero probablemente por dolor. ¿Qué es eso? Preguntó Oneideu. ¿Qué le pasó? Wallegren apartó las cortinas de la ventana y señaló el árbol caído fuera. Él hizo eso. Oneideu se quedó boquiabierto al verlo. ¡Oh, madre mía! La atención de todos se centró en la criatura que se movía en la cama. Sus brazos y piernas estaban retraídos y sus ojos estaban cerrados. ¿Cómo te llamas? Pregunté. O número, lo que sea. Extranjero, murmuró. ¿Extranjero qué? Grano entero ladrado. Habla. Pero no habló. No paraba de gemir y gemir. Harina de trigo miró su cuerpo. ¿Estás herido? Le preguntó. Tuve una idea. Si él mismo no podía decirnos que estaba herido, tal vez podríamos empezar a tocar cosas y ver si reacciona con dolor. Tonterías, eso es peligroso. Dijo Oneideu. Continuó gruñendo y retorciéndose en la cama. Tenía la sensación de que ninguno de nosotros había tenido formación médica, ya que todos nos quedamos allí y lo vimos retorcerse. Entonces, Wallegren extendió la mano para tocarlo, pero Oneideu le apartó la pezuña de un golpe. Dije que no. Dijo ella. Esto es ridículo. Necesitamos traer un médico aquí. ¿Sabría un médico qué hacer con él? Preguntó Harina de trigo. Hizo una doble toma. No lo sé. Ni siquiera estoy seguro de lo que es, dijo Oneideu. ¿Cómo lo llamarías de nuevo? Un cambiante, respondí. Y es un él, creo. En realidad, por lo que sabía, podría haber sido una ella. No había conocido a una mujer cambiante, a menos que tanto el macho como la hembra hablaran con la misma voz baja y áspera. Bueno, me quedaré aquí por ahora y veré si necesita algo, dijo Oneideu. Hasta entonces, puedes volver a salir y terminar de plantar.
Tenemos que atarlo aquí, dijo Wallegren. Oneideu parpadeó. ¿Por qué? Va a salir corriendo. Y el problema con eso es... Respuesta corta. Los cambiantes son malvados y no se puede confiar en ellos. Si yo fuera tú, los publicaría. Wallegren miró a la criatura que continuaba retorciéndose. Tenemos que evitar que se escape si vamos a llevarlo a la policía más tarde. ¿Tienes algún tipo de restricción por aquí? Sí, lo creo. Un momento. Oneideu salió de la habitación y regresó poco después con un par de esposas de pezuñas. Caminó hasta el poste de la cama cerca de la cabeza del cambiante y sujetó allí parte del brazalete. Metió al otro por uno de los agujeros de su brazo, dijo Wallegren. Es más seguro de esa manera. La miré y me encogí. Por un lado, yo estaba a favor de esto, porque quería interrogarlo más tarde. Por otro lado, reforzó mi desconfianza hacia los cereales integrales. No tenía ningún problema en encadenar a un cambiante, y mucho menos en llevarlo directamente a la cárcel. Era como una bomba de tiempo. En cualquier momento, podía volverse hacia mí cuando nadie más estaba mirando. Tendría que cuidarme la cola. Volvimos a salir durante aproximadamente media hora, terminando ese macizo de flores. Wallegren volvió a regar cerca de nosotros, creo que para disuadir a cualquier conversación a sus espaldas. Mientras cavaba, no podía evitar echar un vistazo al árbol roto de vez en cuando. ¿Qué había hecho que ese cambiante volara tan rápido? ¿Fue lanzado? ¿Estaba volando lejos de un monstruo? Si es así, ¿corríamos algún peligro? Seguí mirando hacia dónde había venido, pero no había nada más volando hacia nosotros. Tal vez fue a perseguir a otros cambiantes. Después de todo, había visto más de un punto. Pero, ¿qué haría que más de un cambiante volara de un mismo lugar? Había algo que me faltaba aquí. Recordé cualquier interacción que hubiera tenido con los changelings. Colmena, sargento, fuera de línea, castigo, demostraciones públicas, palizas, descolgado, no significas nada para nosotros, no, solo eran cosas que tenían que ver conmigo. Si había algo más con los cambiantes, no era consciente de ello. Y si me preocupaba a mí o cómo llegué aquí, entonces debería haberlo sabido. Ese cambiante y yo tendríamos que hablar. Después del almuerzo, por supuesto. El almuerzo fue muy bueno. Oneideu nos sirvió brócoli al vapor, zanahorias glaseadas con miel y algunas margaritas que no me gustaron exactamente. Los probé, pero sabían demasiado a hierba. Las plantas son plantas, supongo. Todos los demás ponis en la mesa estaban enfocados en comer sus propias comidas, así que decidí iniciar una conversación esta vez. ¿Cómo está el cambiante? Está bien, creo, dijo Oneideu. Tiene menos dolor, por lo que puedo decir. Si puede hablar, está haciendo un buen trabajo ocultándolo. Wallegren resopló después de tragar un bocado de comida. Él puede hablar, está bien. Como dije, deberías leer sobre los cambiantes. Definitivamente lo haré, dijo Oneideu. Voy a pasar por la biblioteca esta tarde para ver qué puedo encontrar. Miró su plato, cansada. ¿Pasa algo? Preguntó Harina de trigo. Oneideu se rascó la parte posterior de la cabeza y luego ajustó el moño allí. Sinceramente, no sé qué hacer. Nunca antes había visto algo así. Nunca antes había tratado con ese tipo de animal. ¿Animal? Pregunté. Eso no me hizo sentir demasiado cómodo en absoluto. Bueno, no animal, sino criatura. Dudo que pueda hablar, aunque todos ustedes lo hacen parecer como si pudiera. Suspiró. Oh, no te preocupes por mí. Con el tiempo entenderé lo que es. Pero no saber es simplemente, da miedo. Yo también miré mi plato. Decidí que cuando ella regresara de la biblioteca, tendría que pedirle ver ese libro y averiguar qué eran exactamente los cambiantes. Hasta entonces, lo que nuestro invitado estaba haciendo sería suficiente. Después de un largo descanso de hablar, me serví otra porción de cada plato. Subiré a ver cómo está, dije. ¿Le has dado ya algo de comer? Oneideu negó con la cabeza. Lo intenté, pero no aceptó nada. A lo mejor ha cambiado de opinión. Volveré a bajar en un rato. Ahórrame algo de trabajo, agregué con una sonrisa. Me excusé y llevé el plato conmigo. Podía hablar, eso lo sabía con certeza. Quería saber qué estaba pasando. Si los cambiantes me estaban persiguiendo de nuevo, bueno, quería saber cuál era exactamente su plan y cómo evitarlo. Si se trataba de explosiones, entonces quería evitarlo el doble. Subí las escaleras, tratando de mantener el plato nivelado. Fue más fácil de lo que esperaba. Las mandíbulas de los ponis parecían estar hechas para ese tipo de cosas.
Cuando entré en la habitación, el cambiante estaba acostado en la cama y mirando hacia la ventana. Las mantas de la cama habían sido pateadas hacia un lado y los postes cerca del casco estaban algo rayados. Había intentado escapar, tal y como Wallegren había predicho. Ahora a sacarle algo. A lo mejor si empezaba a parecer amable, me hablaría. Hablé alrededor del plato en mi boca. Oye. ¿Cómo te sientes? Se giró en la cama y me miró con los ojos entrecerrados. Esperé a que hablara, pero no lo hizo. Te traje algo de comida. Dejé el plato junto a él en la cama, a su alcance. Sin quitarme los ojos de encima, cruzó el brazo libre, aparentemente irritado por algo. Me encogí de hombros. Puedes tomarlo o dejarlo. Estará justo ahí. Me di la vuelta para irme, pero me detuve cuando finalmente habló. Refunfuñó, y no escuché muy bien lo que había dicho, pero no parecía agradecido. Le dije. Para que lo sepas, eres afortunado de estar vivo y aún más afortunado de que te estemos cuidando. Movió la pezuña hacia arriba, haciendo que la manguiña que le atravesaba el brazo tintineara contra el poste de la cama. ¿A esto le llamas que te cuiden? Caminando de regreso hacia la cama, golpeé con mi pezuña el plato de comida. ¿Y a esto no le llamas que te cuiden? Se giró para mirar por la ventana del segundo piso y negó con la cabeza. Nunca entenderé a los ponis. Estaba a punto de replicar que yo tampoco entendería a los changelings, pero no quería que pensara que había estado cerca de changelings antes, porque eso le llevaría a creer que yo era un changeling, y no quería que él supiera eso. ¿Y si esto fuera 6F26? Corría y parloteaba sobre mi paradero. Supuse que preguntar su nombre no estaría de más. ¿Cómo te llamas? Se burló. ¿Qué te importa? Te salvamos la vida, así que lo menos que puedes hacer es decirme tu nombre. El cambiante respiró hondo y lo soltó. 4N7, respondió. Oh, él había dicho 4N, eso tenía más sentido. Bueno, 4N7 no parecía ni remotamente cerca de 6F25, así que probablemente no me conocía. Una vez que me sentí más seguro, fui directamente a los negocios. Entonces, 4N7, ¿qué pasó? Pensé que todo lo que querías era mi nombre. Él sonrió. Dije que era lo menos que podías hacer, pero salvar tu vida es algo muy importante. Merecemos saber qué pasó. Rompió el contacto visual. Estaba volando demasiado rápido. Chocó contra un árbol. Ahora estoy aquí. ¿Puedo irme ahora? Todavía no. Volar lejos de una explosión era sospechoso. Ahora bien, no suelo ser de las correlaciones ilusorias, pero de todos modos no confiaba en los cambiantes. Escuchamos un boom proveniente de la misma dirección desde la que volaste. ¿Has hecho estallar una bomba? ¿Una bomba? ¿Qué? Sus alas zumbaron por un momento, pero se calmaron. No, no había ninguna bomba. Bueno, ¿qué era, entonces? Era un cañón, dijo. Me dispararon para que saliera de allí. ¿Disparado por un cañón? ¿Por qué? ¿De qué otra manera se prueba un cañón cambiante? Suspiró. De todos modos, sí. Supongo que era demasiado poderoso, y me topé con ese árbol. Un cañón cambiante sonaba demasiado ridículo para ser algo real. Por otra parte, también lo eran Shock Top y Vanover y los caballos parlantes, aún así, fue una historia difícil de comprar. ¿Para qué necesitarías un cañón cambiante? Tú, para disparar a los cambiantes, respondió. Prefiero la yegua que estaba aquí antes. No hizo preguntas tan estúpidas como las tuyas. Sí, porque mis preguntas eran irrelevantes para nada de lo que había sucedido en la última hora. Lo descarté como una amargura infundada y salí de la habitación. Tal vez más tarde estaría en un mejor estado de ánimo, más sincero. Cuando volví a bajar las escaleras, Oneideu estaba repartiendo extraños sombreros a las hermanas del trigo. Ella me ofreció uno. Toma, ponte esto, dijo. Talla única. Le quité el sombrero y lo observé. Era grande y redonda, y tenía un ala ancha con un fino velo que la envolvía. Le di la vuelta. ¿Para qué era esto? Lo único que había visto un sombrero así era para apicultura. Señorita Oneideu, comencé. Sí, potro joven. Dijo ella con una sonrisa. Potro. Oh, cierto. Caballo macho. Señalando eso para más tarde, levanté el sombrero. ¿Para qué es esto? Bueno, de lo contrario, ¿qué te impide estornudar sobre las abejas? Ella se rió de su broma. Abejas. Abejas. ¡Qué maravilla! No solo era la jueza de Filadelfia, sino que tenía que ser apicultora. Odio las coincidencias. No puedo recordar qué fue más fuerte, el zumbido de las abejas o el corazón gritando en mis oídos.
Nos había llevado al otro lado del almacén, el lado que no era visible desde la carretera. Dentro de las puertas abiertas de par en par del almacén había varias colmenas alineadas, y cientos de abejas pululaban alrededor de ellas como, bueno, abejas. Parecía una tarea muy sencilla. Dale la vuelta a la colmena, deja que la miel corra hacia el frasco y vuelve a colocar la colmena. Sin embargo, mis brazos no querían hacer eso. Nada en mí quería moverse. El zumbido de las abejas siempre había parecido un sonido de ira. Hizo que las abejas parecieran molestas y listas para atacar en el momento en que no les gustabas, aunque fuera un poco. Sin embargo, Oneideu estaba haciendo un esfuerzo por ayudarme. Hizo un gesto hacia la colmena. La urticaria no pica, ¿sabes? Solo agárralo como si fuera un cubo de miel. Mientras tengas cuidado con eso, estarás bien. ¿Un cubo de miel? Era un cubo de abejas. Un cubo de abejas zumbantes y furiosas a la espera de atacar. Para algunas personas, son las alturas, o la oscuridad, o las arañas, o los espacios cerrados. Mi miedo ha sido a las abejas desde que era joven. Habla con las abejas, dijo. Se relajarán si les hablas. Di algo amistoso. ¿Cómo hago para que me relaje primero? Bueno, también podría intentarlo si fuera a hacer esto. Quería secarme el sudor de la frente, pero el velo se interponía en el camino. Eso era todo lo que tenía para la ropa protectora, también. Ni traje de cuerpo entero, ni siquiera guantes, solo ese sombrero con el fino velo. Hola, abejas, me senté y rodeé la colmena con los brazos, dudando antes de tocarla. Sentí que estaba a punto de lanzar de nuevo. Eso es todo, animó Oneideu. Está bien, no te van a hacer daño. No tengas miedo. Lentamente, presioné mis brazos hacia adentro para agarrarme bien. El reto entonces era volcarlo lo suficiente como para que la miel fluyera de él. Levanté la cosa y la giré lo mejor que pude para encontrarme con el frasco de vidrio. Mis brazos lo sacudían, así que tuve problemas para mantenerlo firme sobre la boca del frasco. Sigue hablando con ellos, dijo en voz baja. Te ayudará tanto como a ellos. Es un placer conocerlo, todos ustedes. La miel goteaba de la colmena. Una colmena por frasco, había dicho. Sin embargo, mis brazos temblorosos no fueron suficientes para alentar a que la miel saliera más rápido. Oneideu dijo algo más, pero entre el zumbido de las abejas y mi propia concentración en el frasco, no entendí muy bien lo que dijo. Entonces, escuché un ruido aún peor. Un crujido, seguido de la sensación de mis brazos juntándose y mi corazón dando vueltas. Rompí la colmena, madre de todos los hipos. Fue entonces cuando aprendí cómo suena realmente un zumbido de ira. Por supuesto, era difícil escucharlo por encima de mis propios gritos, pero aún podía escucharlo. Estaban enojados, estaba bien, mientras lo que parecían agujas afiladas se hundían en mi piel. El dolor era insoportable, así que hice lo que cualquier otra persona sensata haría. Corrí y seguí gritando. Oh, mamá. Mamá. Corrí a la casa y cerré de golpe tanto la puerta mosquitera como la puerta principal. Mi madre corrió hacia mí. No cierres la puerta de golpe. ¿Qué es? Preguntó. Me picaron las abejas, mamá. Por todas partes, farfullé. Las lágrimas corrían por mis mejillas, con el dolor lanzándose hacia mí en mis brazos, mi cara, en todas partes. A la cocina, dijo, quitándose los guantes de cocina. Tenía 2 tonos, llano y firme. Esto fue firme. Límpiate los pies primero. Hice lo que me dijeron y esperé en la cocina. Estaba avergonzado y temeroso de que me hiciera decir la verdad. No pensé que me lastimaría tanto, pero a pesar de que sabía cómo solían ser los desafíos, los hice de todos modos. Era una cuestión de orgullo, creo. Quería impresionar a los otros niños de la calle, pero llorar y correr a casa con mi madre no me había ayudado. Mi mamá entró, armada con un cuchillo de mantequilla y un ungüento. ¿Qué hiciste, Sawyer? Yo estaba. Dije, jadeando por el llanto. Se cruzó de brazos. ¿Tú eras qué? Mi piel palpitaba por todas partes. Cuanto antes le dijera la verdad, antes se quitaría los aguijones. Estaba en el parque y Gabe me dijo que fuera a tocar la colmena del árbol Y. Ya es suficiente, dijo ella. Tú sabes más que eso, Sawyer. No solo haces cosas peligrosas porque Gabe te dijo que lo hicieras. Tienes que elegir a tus amigos con más cuidado. ¿Lo entiendes? Entonces también me sentí mal por dentro. Quería argumentar sobre cómo Gabe no tenía ninguna intención de hacer daño y todo era por diversión, pero no sirvió de mucho. Su palabra era ley, así que asentí. Sí, mamá. Bien, dijo ella.
Ahora, quédate quieto. Oh, bye. Dije que me quedara quieto, dijo Oneideu. Cuando regresamos a su casa, me llevó a la cocina. Estaba usando su magia para sacar cada uno de los aguijones, uno por uno. No voy a mentir, estaba balbuceando. Claro, fue un tiro al orgullo, pero técnicamente todavía puedo conservar mi tarjeta de hombre porque era un Ponji. En realidad, ni siquiera era un Ponji. Yo era un Changeling. Podrían revocar mi tarjeta de cambiante si quisieran. En primer lugar, no lo quería. Y justo a tiempo para pillarme llorando como a un niño, entró Lucid. ¿Qué pasó? Me preguntó, mirándome. Era difícil pensar en una explicación completa y concisa mientras intentaba tragar mis sollozos. La melaza tiene abejas. Entre eso y las manchas rojas que salpicaban mi cuerpo, pensé que eso sería suficiente. Vaya. Enarcó las cejas. ¿Qué tan malo es? Podría ser peor, respondió Oneideu. Tiene varias picaduras de abeja, pero eso es todo lo que son. Estos solo tardarán un par de días en sanar. Lucid me miró, de arriba abajo. ¿Puedo hablar contigo en privado un momento? Preguntó a Oneideu. Oneideu asintió, entregándole a Harina de Trigo un tubo de algo. Aquí, ¿puedes aplicar esto? Solo un poco del tamaño de un guisante para cada uno. Por supuesto, dijo ella y aceptó el tubo. Oneideu salió de la habitación con Lucid mientras Harina de Trigo exprimía un poco de cosas del tubo y las colocaba en su pezuña blanca. Se acercó a mí y comenzó a aplicarlo. Olía a pasta de dientes, y también lo parecía. Trata de no moverte, me dijo, como si yo no lo hubiera hecho ya. Wallegren se sentó y observó. Ya no tenía cara de enloquecida, como esperaba. Era un rostro neutro. Prefería esa cara a la cara de deseo de muerte. Sin embargo, el hecho de que ella estuviera sentada con los brazos cruzados y sin decir nada todavía me inquietaba. Miré más allá de ella, a una sartén que colgaba del estante de la olla y vi mi reflejo. Oh, yo seguía siendo Gouda. Me aclaré la garganta y dije en voz baja, cereales integrales, lo siento por lo de ayer. Debería haberme transformado en otro pony que no fuera Gouda. ¿Debería hacer eso ahora? Wallegren negó con la cabeza. Ahora no. Oneideu se daría cuenta. Harina de Trigo puso otro poco de crema en uno de los últimos aguijones de mi pierna. Una pierna abajo, 3 para el final. Miré al suelo. Aún así, ahora que sé quién es Gouda, lamento no haber cambiado hoy. Wallegren se encogió de hombros. Lo que sea. Ya no importa. No nos encontraremos con más ponis que conozcamos en este momento. Además, ella se rió entre dientes y se dio la vuelta. Le haces mejor justicia a Gouda que él. ¿Cómo? Me sorprendió y me distrajo su sonrisa. Era la primera vez que lo veía. Ella asintió. Gouda era un imbécil. Inventaba excusas para todo, echándole la culpa al trabajo. Al principio le creí, pero luego conocí a su jefe, y era menos forzoso de lo que Gouda lo pintaba. Me di cuenta de que Gouda era simplemente grosero, y especialmente cuando Sunflower Seed vino de visita. Trató de quitarse el recuerdo de la cabeza. Eso fue una pesadilla. Salté cuando la Harina de Trigo tocó un grupo de picaduras en mi hombro. Quédate quieto, dijo Harina de Trigo con dulzura. Lo siento. Me senté, pero me volví a levantar después de descubrir más picaduras en esa área también. Los brazos de Wallegren permanecieron cruzados mientras nos observaba. Miré al suelo y me alejé de Harina de Trigo mientras ella terminaba de curar la última de mis heridas. El dolor había disminuido un poco. No fue tan malo como después del tren, pero aún así se notó más. Y justo cuando Harina de Trigo estaba terminando, Oneideu y Lucid volvieron a la habitación. Oneideu cerró el libro con la pezuña y lo dejó sobre la encimera de la cocina. Bueno, parece que de acuerdo con una subcláusula de la ley ecuestre, los peligros en el lugar de trabajo han sido la causa de una lesión de leve a grave para usted, y ya no está obligado por la ley a continuar su sentencia. Eres libre de irte, dijo. La última parte era lo único que entendía completamente y necesitaba escuchar. Sonreí. Gracias, Oneideu. ¿Y el cambiante? Preguntó Harina de Trigo. Oneideu sonrió a medias. Oh, no lo sé. Leeré sobre los cambiantes, como dijiste, y veré qué hacer a partir de ahí. Y que lo arresten. Eso no habría sido algo malo en absoluto, no. Probablemente fue lo mejor que una amenaza potencial estaba encerrada y lejos de mí. Podría haber sido un espía. No confiaba en él, y no tenía ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, si tuviéramos un Changeling más con nosotros, también sería uno más que supiéramos que era un Changeling. No estaba seguro de en quién podía confiar.
Cualquier pony podría haber sido un changeling. Y si lo llevábamos con nosotros, lo mandaríamos con una correa corta y lo obligaríamos a seguir siendo un cambiante, y nunca tendría la oportunidad de escapar y hacerse pasar por otro pony mientras no estuviéramos mirando. Bueno, por supuesto que tendría la oportunidad de escapar. ¿A quién estaba engañando? Y cuanto más tiempo lo mantuviéramos, más nos odiaba. Y cuanto más nos odiara, mayores serían las posibilidades de que no solo nos abandonara, sino que también nos atacara, nos robara o me delatara. Pensé en él, encadenado a una cama en el piso de arriba. Había estado en una celda de la cárcel antes. Había querido volver a casa. Había querido que alguien me sacara de apuros, y eso es exactamente lo que había sucedido. Mi propia especie, en cierto modo, estaba allí para ayudarme, y sentí la necesidad de devolverle el favor. Tal vez 4N7 también lo vería de esa manera. Di un paso adelante, por muy duro que tuviera que ver con las picaduras de abejas por todas partes. Lo llevaremos con nosotros. Wallegren asintió. Lo llevaremos a la comisaría por ti. No, creo que podemos tomar. ¿Alguien puede quitar esto, por favor? Pregunté, mientras el velo empezaba a molestarme. Oneideru extendió la mano y se quitó el sombrero. Gracias, dije, y traté de volver la cabeza hacia Wallegren. No creo que sea necesario llevarlo a la comisaría. No hay duda, Gouda. Él va para allá, dijo. La única forma de combatir la terquedad era con más terquedad. Viene con nosotros. ¡No! No vamos a tomar otra, viajero. Eso es definitivo, afirmó Wallegren, pisoteando su pezuña amarilla. Sabía lo que estaba a punto de decir, si Neideu hubiera estado ausente. Pero ya no me iba a dar órdenes. Esto era algo que quería hacer, y tal vez algo bueno saldría de ello. Por el amor de Celestia, vosotros dos me estáis obligando a trabajar fuera de servicio, dijo Oneideu, volviéndose hacia mí. ¿Prometes cuidar de él? Asentí con la cabeza. Sí, lo hago. Entonces eso lo resuelve. Iré a buscarlo, dijo, saliendo de la habitación. Las cejas de Wallegren se hundieron aún más. Muy bien. Con una condición, dijo, lo que sea. Cualquier cosa para mantenerla feliz y no darme patadas en el costado. ¿Qué? He dicho, le pusimos una correa. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Esto es estúpido, dijo 4N7, mirando la cuerda envuelta alrededor de la pezuña de Wallegren. ¿Era esto o la cárcel?, le dije, y eso fue todo lo que necesité decir. Refunfuñó y siguió caminando, agitando sus alas bajo la otra mitad de la cuerda. Después de darle las gracias a Oneideru y de que le fuera bien, Lucid había tomado la delantera y nos había llevado lejos de la granja. Delante de nosotros había kilómetros de llanura. No era muy emocionante en absoluto, pero ninguna emoción se había convertido en algo bueno. Una vez que estuvimos a una distancia suficiente de la vista de Oneideu, o de la vista de cualquier pony, Lucida sintió y me dio luz verde para que me convirtiera en otro pony. Era algo que Wallegren había querido, sí, pero era algo que yo también quería. Las picaduras de abeja dolían por todas partes, así que estaba más que listo para un cambio. El problema surgió cuando me di cuenta de que no había pensado en quién convertirme. En mi cabeza, armé una lista de todos los ponis machos que había conocido, que no era muy larga. Luego, era cuestión de reducir esa lista. Gouda y Lucid estaban fuera de la lista, por supuesto. No quería involucrar a parientes cercanos, así que el tío Flax también se ausentó. Eso dejó, el alcalde, el abuelo de Taz, ese chico recién casado con el puesto de zanahorias, Purple Dude y Greencurls de la boda, y el capitán Keelaul. Pensándolo bien, rasca al capitán. Bien, hasta 5. No el alcalde. Demasiado arriesgado, una figura política reconocible. No el chico recién casado. A las hermanas del trigo probablemente no les gustaría. No había tenido mucha suerte con la familia, los amigos. El abuelo de Taz. No quería ser viejo. Bueno, hasta 2. Tipo morado y rizos verdes. De cualquier manera, no me importaba, pero tenía aversión a Purple Dude por ser tan rápido, así que elegí Greencurls. Cerré los ojos, buscando en mi cerebro una instantánea mental de él. Cabello verde y rizado, por supuesto. Pelaje negro. No recordaba el color de sus ojos, azul, creo. De todos modos, eso probablemente no era importante. Con la imagen mental clara, abrí los ojos y miré hacia arriba. Efectivamente, pude ver una voluta ondulada de color verde flotando sobre mis ojos. Cuando miré mis pezuñas, estaban cubiertas de pelaje negro, esta vez sin agujeros. Y vaya, un cuerpo sano se sentía bien. Podía doblar las rodillas sin molestias. Fue fantástico. Espera. ¿Tú también eres un changeling?
4N7 preguntó. Sí, respondí. Las comisuras de su boca se levantaron en una sonrisa. Entonces, ¿todos ustedes son cambiantes? No, solo yo, dije. Estás bromeando, dijo, con una sonrisa que se mantenía. Estás bromeando, ¿verdad? Desafortunadamente para él, yo no lo estaba. Ya había tenido bastantes chistes. Los juegos de palabras eran tolerables ahora, claro, pero había más que suficientes coincidencias estúpidas para hacerme perder el gusto por los chistes. Los chistes eran cosas amargas que solo podía tomar o hacer en cantidades pequeñas y que no obstruyeran el viaje. No, estás bromeando. No hay manera, dijo, todavía no convencido. Negué con la cabeza, ya que aparentemente necesitaba otra forma de la misma respuesta. No estoy bromeando. Su sonrisa se desvaneció ante mi negativa a responder. Después de que sus ojos saltaron entre nuestro grupo, examinó la cuerda que iba desde alrededor de su cintura hasta la pezuña de Wallegren. Se quedó con la boca abierta, buscando palabras hasta que encontró la que quería preguntar. ¿Por qué? Sus palabras tendrían que ser más específicas que eso. ¿Por qué qué? ¿Por qué todo? Dijo. ¿Por qué actúas de la manera en que lo haces? Si son ponis, ¿por qué les parece bien que seas un cambiante? ¿Por qué estoy atado así? ¿Por qué no estabas en Canterlot, por el amor de la reina? Está bien, uno a la vez, dije. Sí. Ahí es donde vamos, es Canterlot. ¿Y podrías repetir las otras? No parpadeó y su mandíbula permaneció abierta de par en par. No te creo. En absoluto. Esto es una broma realmente prolongada que me están haciendo o alguien necesita explicar esto, tú. Avanzó. Tú. Eres el cambiante que salvé. El de la colmena 6 que no regresó. Me miró de arriba a abajo. Así que no puedes ser un cambiante. Debes ser un ponji. Pero tenías una posición en tu colmena, así que, ¿eres un espía? Pero eso no tiene sentido, porque no estamos ni cerca de Canter LMPH. Un resplandor blanco se formó alrededor de la boca de 4N7 e impidió que hablara. Guarde las preguntas, por favor, dijo Lucid. Estoy seguro de que Gouda, es decir, Copper Flash, será capaz de explicar completamente cuándo es el momento adecuado. 4N7 no dijo nada, ni siquiera cuando Lucid soltó su agarre mágico. Nadie más habló durante un buen rato, tampoco. Tal vez, a diferencia de mí, todos estaban esperando el momento adecuado. Estaba pensando en mi nuevo y extraño nombre, Copper Flash, y en cómo Lucid podría haberlo sabido. Vivían en la misma ciudad, así que supongo que tenía sentido, pero tendría que preguntar más tarde, por si acaso era un pariente o un amigo de la familia o algo así. Seguimos caminando durante mucho tiempo. Habíamos salido una hora después del almuerzo, y todavía estuvimos caminando hasta la hora de la cena. Tomamos algunos descansos para tomar agua cuando pasamos por un río o un lago de vez en cuando. Se estaba haciendo tarde, ya que el sol estaba a mitad de camino y me entraba en los ojos. No pude levantar una pezuña para cubrirme los ojos y seguir caminando normalmente, así que entrecerré los ojos y traté de mirar al suelo. Estúpido sol siendo brillante y todo, oh, sí, tenían un pony para eso, ¿no? Celestia está haciendo brillar el sol esta tarde, ¿verdad? Le comenté a Lucid. Se rió entre dientes. No creo que ella controle el brillo del sol. Ella solo lo mueve. ¿Lo mueve? ¿Sabes? Siempre pensé que la Tierra giraba alrededor del sol, no al revés. Y no era solo yo, sino también el resto de los de mi especie. Se subió las gafas. Si ese fue el caso, ¿por qué no parece que nos estamos moviendo? Es solo que, dije, tratando de recordar los cursos de física que había tomado. La Tierra se ha estado moviendo a la misma velocidad durante tanto tiempo que estamos acostumbrados a ello. Movimiento relativo. Asentí con la cabeza. Sí, movimiento relativo. ¿Sabes, la física? ¿Física, dijo. No estoy seguro de si tenemos algo así. Lo analizaré más adelante. ¿Podrías describirlo? Estaba a punto de hacerlo, pero no tenía ni idea de por dónde tendría que empezar. Tal vez simplemente tenían un nombre diferente para él. Tal vez en otro momento. De todos modos, no es tan importante. ¿Y la física? Vaya. Salté, sobresaltado por la repentina intrusión, y miré a mi alrededor. Esa voz no era una de las nuestras. Hola. Aquí arriba. Miré hacia arriba y me encontré cara a cara con un pony al que nunca había visto antes. Volví a saltar, alejándome del pony. Estaba flotando boca abajo, parecía una ella, y tenía el pelo corto y verde y la piel verde más clara. Vaya, no flotando, volando.
Era una de las ponis con alas. Había visto algunos antes, pero no le había dado mucha importancia. Volar nos habría llevado a Canterlot mucho más rápido que caminar. Y ya que hablamos del tema de volar, ¿cómo fue posible volar al revés? No muchos ponis vienen por aquí. No estás perdido, ¿verdad? Dijo ella, esbozando una sonrisa al revés. No, si este es el camino a Canterlot, respondí. Dime, ¿te importa llevarnos a algún lugar? Se sumergió y giró boca arriba. ¿Llevarte a alguna parte? Buscó en el suelo, levantando los pies. ¿Ves un carro en alguna parte? Yo no lo hago. Bueno, digamos que teníamos un carro. ¿Nos llevarías a algún lugar, entonces? Sonrió como una niña y volvió a mirar, esta vez mirando a nuestro alrededor. Parece que tú tampoco tienes uno, así que... Uf, ella era una Alec inteligente, gemí. Digamos que nos encontramos con uno. ¿Y entonces qué? ¿Quién deja los carros tirados por ahí? Ese no es el punto. ¿Lo harías o no lo harías? Dale un descanso. Lucid me puso una pezuña en el hombro. No nos está tomando en serio. Sigamos adelante. Lo hicimos, pero el desconocido nos siguió. Voló a mi lado, mirándome, luego a la granja a nuestra derecha, luego a los campos a nuestra izquierda, y luego de nuevo hacia mí. Así que todavía no has respondido a mi pregunta, dijo. ¿Pregunta? ¿Oh, sobre física? He dicho. De nuevo, no es tan importante. De todos modos, parece que no sigues las leyes de la física. No creía que los pájaros pudieran volar al revés. ¿No lo hago? Dijo inocentemente. ¿Quién es esta física? Suena como un aburrido. No como ustedes. Ustedes son graciosos. Traté de ignorarla mientras seguíamos caminando. Este pony realmente no estaba tomando a nadie en serio. Se levantó de un salto y aterrizó junto al profesor Lucid. Mi nombre es Firewater, gracias por preguntar. No muchos ponis vienen por aquí, ¿sabes? Sí, lo sabemos, murmuró Lucid. Ella soltó una risita. Oh, lo siento, ya te lo dije. Tengo la memoria de una paloma, la tengo. Es decir, la memoria de una hormiga. O el recuerdo de un elefante. La memoria del animal que no puede recordar las cosas por mucho tiempo. Se volvió hacia Lucid. ¿Cómo te llamas, otra vez? Profesor Lucid, dijo rotundamente. Es un nombre raro. ¿Y la tuya? Me preguntó, con su pelo verde rebotando mientras caminaba. La ignoré. Si ella no estaba interesada en ayudarnos, ¿qué sentido tenía hacerle el tonto? Ustedes son aburridos. Se dio la vuelta y caminó hacia atrás para poder mirarnos. Nada que un trago de sidra no pueda arreglar, por supuesto. Podemos pasar por mi posada. No está lejos de aquí. No estamos interesados, dijo Wallegren. Firewater inclinó la cabeza. Bueno, yo soy el dueño del único edificio que hay en kilómetros y kilómetros. Y el sol se está poniendo, ¿necesitas un lugar para dormir? No. El desayuno es complementario y también es gratis. Y justo cuando ella lo había mencionado, noté un edificio a lo lejos, protegiéndonos del sol poniente. Era una cosa en mal estado, lejos de Lilton, pero un escalón más allá de una choza. Parecía como si hubiera sido repintado recientemente en un rico color marrón oscuro. Había un letrero sobre la puerta principal, con 3 palabras pintadas cuidadosamente en pintura blanca. Come on in. ¿Lo entiendes? ¿Vamos posada? Firewater sonrió. Yo mismo pensé en ese. Entramos todos en la posada, primero Lucid, luego Firewater, luego Flower, y, justo cuando estaba a punto de acostarme, me di cuenta de que Wallegren se había detenido, con los ojos muy abiertos y las extremidades congeladas en su lugar. Luego, esas extremidades comenzaron a alejarla de la entrada. Oh, no. No. No voy a entrar allí, dijo Wallegren, negando con la cabeza. Miré a mi alrededor y eché un vistazo al interior. Si había algo evidente, no lo vi. ¿Qué? ¿Qué pasa? Harina de trigo. Gritó. Sal fuera, ahora. Harina de trigo. Sí, ¿qué es? Dijo harina de trigo al salir. Lucid y Firewater la siguieron. ¿Dónde está la serpiente de cascabel? Firewater bromeó, pero a Wallegren no le hizo gracia. Nos vamos, dijo, sus ojos se movían de un lado a otro entre todos. Dejó caer la correa de 4N7. Nos vamos ahora. Firewater voló y aterrizó frente a las hermanas. Vaya, 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 dijo ella. No puedes irte sin probar mi infame Catamarca Cloudsdale. Wallegren la empujó violentamente a un lado, arrastrando a harina de trigo con ella. Vámonos, dijo ella, empezando a acelerar su marcha. Estuve a punto de detenerlos, pero dudé.
Tenían todo el derecho a irse. Fueron arrastrados conmigo durante tanto tiempo. Esto es lo que se merecían. Que vuelvan a sus propias vidas y no tengan que preocuparse por mí de nuevo. Y eso es lo que yo también quería. Los había metido en este lío, y quería involucrar solo a los ponis que creía que podían ayudar, como Lucid. Había tomado tanto de su tiempo que era justo devolvérselo. Pero había algo que me obligaba a detenerlos. Sentí que no había dado lo suficiente. No tenía nada que dar, pero aún así no parecía equilibrado. Sentía que se lo debía. Cereales integrales, espera. Grité, tratando de correr tras ellos. Todavía no sabía cómo moverme más rápido que una caminata rápida, así que seguía tropezando con mis pies. Sin embargo, no tuve que correr muy lejos, porque Harina de Trigo estaba tirando de su hermana, tratando de frenarla. ¡Alto! ¡No! Decía ella. Cuando los alcanzamos, Harina de Trigo había plantado firmemente su grupa en el suelo. Wallegren dejó de tirar de ella al vernos, y jadeó por su esfuerzo. ¡No! Sé lo que está pasando. Sois todos unos cambiantes. Dijo, blandiendo su pezuña hacia nosotros. Me quedé anonadado. ¿Vio ella algo que yo no vi? Miré a Lucid, pero ninguna parte de él parecía un cambiante. ¿A qué te refieres? Preguntó Lucid. Empujó su pezuña hacia Lucid. Eres uno de los cambiantes del tren. Tú configuras esto. Nos esperó fuera de la casa de Sunflower. Y dijiste que eres un profesor que estudia a los cambiantes como encubrimiento. Volví a echar un vistazo a Lucid. ¿Lúcido? ¿Un changeling? No, podría. El grano entero no estaba hecho. Nos has traído hasta aquí, en medio de la nada, donde resulta que hay una posada. Su labio inferior tembló. Ibas a secuestrarnos y ocupar nuestros lugares. Y estaríamos tan lejos de casa que nunca más se volvería a saber de nuestro verdadero yo. Y has estado planeando esto con él todo el tiempo. Dijo, señalándome. Era posible que fuera paranoia, pero tenía alguna razón para creer lo que hacía. Tenía que decir algo. Eso no es cierto. Probablemente no habría sido suficiente porque no pude probarlo. Sin embargo, lo dije de todos modos en mi defensa. Ahora, Wallegren, calmémonos, dijo Lucid, haciendo un movimiento de abajo con su pezuña. Podemos hablar de esto. Wallegren negó con la cabeza. Nos vamos, dijo ella, con el rostro contorsionado por la ira. Nos vamos. Se dio la vuelta para irse, manteniendo la cabeza erguida. Sin embargo, la Harina de Trigo no le siguió. Dije que nos íbamos, dijo ella, más alta. Sin embargo, la Harina de Trigo no se movió ni un centímetro. Me miró directamente con esos ojos suaves y rosados. Los mismos ojos rosados que tenía Taf en la boda. Suplicando. Ella no quería ir. Sentí un extraño revoltijo en el estómago. Una agitación que era extraña y un poco desconcertante y griega. Bien. Sentí un sudor frío por todo el cuerpo y un sabor cálido en la boca. Entonces, después de haber superado esa sensación extrañamente real, un pequeño pensamiento apareció en el fondo de mi mente. Era una pregunta en la que no me había planteado hasta entonces. Había habido señales. Señales que no había captado antes, pero que aún así habían estado allí. Tal vez los estaba interpretando mal o tal vez estaba delirando, pero esa pregunta surgió y no desapareció. ¿Harina de Trigo estaba enamorada de mí? Miré hacia abajo, lejos de esos ojos, y me agarré el estómago revuelto. Solo estaba siendo amable, ¿no? Solo ayudar a un amigo necesitado. Como Oneideru y la tía Millie. Pero, ¿qué clase de amigo estaba dispuesto a viajar lejos de casa para ayudar a alguien? Tuvo oportunidades de echarse atrás, pero no lo hizo. Me llevó a su casa, se ofreció a acompañarme a Canterlot, y había estado allí en casi cada paso del camino en este viaje. Y ella también se había interesado por mí. ¿Qué te parecen los ponis? Disparar. Debería haberlo visto venir. Tú, comenzó el grano entero. Era menos difícil mirarla a los ojos en ese momento, así que volví a mirar hacia arriba para verla mirándome. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Has hecho que te quiera. Entonces, tan rápida como un rayo, corrió hacia mí. Me derribó al suelo y me inmovilizó con una pezuña. Con la otra, me golpeó una y otra vez. ¿Y sabes qué? Se lo permití. De una manera extraña e indirecta, tal vez eso era lo que le debía. Era inevitable que los inconvenientes que había causado tuvieran que ser pagados. Tenía todo el derecho a estar enojada, así que sentí que no tenía derecho a detenerla. El hecho de que su hermana se enamorara de mí fue un extraño punto de ruptura, pero esperaba que acabara rompiendo. Así que después de que me inmovilizó, me tumbé de espaldas y dejé que se desahogara.
Hicimos contacto visual, así que creo que ella podría haberlo sabido. Sin embargo, eso no significó que contuviera ninguno de sus golpes. Tal vez estaba demasiado enojada para darse cuenta de que no me estaba defendiendo. Quizás. Posiblemente. Habría seguido adelante, si su hermana no hubiera estado allí para agarrarle la pezuña y tirar de ella hacia atrás. Cereales integrales. Gritó harina de trigo mientras tiraba de su hermana. Basta. Retrocedí. Todo en Wohlegren era feroz. Su respiración era furiosa, sus piernas estaban listas para embestir de nuevo y sus ojos estaban iluminados de rabia. Tal vez era mejor que se fueran, por el bien de todos. Por favor, entren en la posada, todos los ponis. Mi hermana y yo necesitamos hablar. Solo, dijo harina de trigo. Menos las hermanas, todos entramos en la posada, que conducía directamente a un bar abierto. En realidad, nunca había ido a uno. Nunca fui muy de socializar. Era viejo, eso es seguro. Todo el lugar estaba hecho de madera, y no dudó en crujir bajo nuestros pies. Había unas cuantas mesas de 2 y 4 ponis y una mesa más grande de 6 ponis en el centro. Desde los arañazos en las mesas y algunas de las paredes, así como una mesa rota a un lado, el lugar necesitó algunos trabajos de mantenimiento. Sin embargo, por si sirve de algo, estaba limpio. Me senté en uno de los cojines menos rayados de la gran mesa, y los demás hicieron lo mismo. Firewater voló hacia el bar. Bueno, eres un grupo bastante teatral, comentó con una risita, llenando una taza de madera con algo que tintineaba, que supuse que eran cúbitos de hielo. Ese tipo de comentario es inapropiado en este momento, Firewater, dijo Lucid, apoyando la cabeza en su pezuña. Ella voló y nos dio a cada uno de nosotros una taza. Sorry. Lo intentaré de nuevo. Se aclaró la garganta. Bueno, eres un grupo bastante deprimente. Me asomé a la taza. No había líquido, solo cubos. Cubos que parecían una especie de terrones de azúcar. Oh, cierto. Caballos. Terrones de azúcar. El azúcar puro no parecía saludable para los humanos, pero tal vez estaba bien para los caballos. Me acerqué la taza a la boca y dejé que uno de los cubos cayera en mi boca. Mordí. Uf, enfermo. Bruto. Tosí las cosas repugnantes. Esos no eran terrones de azúcar, eran cubos de sal. Asqueroso. Volví a dejar la copa en el suelo y me limpié la lengua con la pezuña. ¿Quién come sal? Jejeje, ¿estás bien, ahí? Me preguntó Firewater. Pensé que ustedes necesitaban algo fuerte, pero si eso es demasiado fuerte para ustedes. Empujé la taza hacia ella a través de la mesa. ¿Puedes conseguirme algo de la variedad líquida, por favor? Subiendo enseguida, respondió ella. Por último, el alcohol. ¿Nunca has tomado sal antes? Dijo Lucid. Negué con la cabeza. No, nunca. Solo como condimento de la comida, pero no como un cubo entero de ella. Nadie lo hace. Bueno, creo que incluso a un changeling no le importaría tanto el sabor de la sal. ¿Estás seguro de que nadie en tu mundo come sal? Nunca por sí solo. Es repugnante. Acepté la taza que Firewater me entregó y miré antes de beber. Efectivamente, esta vez había cerveza, con espuma y todo. Me sentí aliviado. El alcohol había estado ahí para ayudarme durante muchas noches de estudio en mis años universitarios. Y ahora, en lugar de preocuparme por recordar, lo único que me preocupaba era olvidar. Un pony estaba enamorado de mí. ¿Cómo se suponía que iba a lidiar con eso? Venimos de mundos diferentes. Estábamos lejos de ser compatibles. Y ni siquiera quería pensar en hornear galletas. No, esto era demasiado estresante. Metí ese pensamiento en el fondo de mi cerebro y tomé un sorbo de la bebida. Un buen y largo sorbo. Espera un momento. Volví a bajar la taza e inspeccioné el líquido dorado que había dentro. Eso no era cerveza. Eso era jugo de manzana. Malditos programas de televisión para niños. 4N7 parecía interesado. ¿Tu mundo? ¿Qué se supone que significa eso? Miré a Lucid, que dio el visto bueno. De todos modos, ya era hora de que todo el mundo se enterara. No soy un cambiante. Bueno, ahora lo soy, pero no siempre fui un cambiante. No hasta hace unos días. Se quedó en silencio, listo para que yo me explayara. Firewater alzó la pezuña y me miró fijamente. Suspiré. Sí, Firewater. Creo que me perdí esto, pero ¿qué es un cambiante? Lucid y yo señalamos simultáneamente a 4N7, que se señalaba a sí mismo mientras lamía los cubos de su vaso. Oh, respondió ella. Continúe. Estiré la espalda. Esto iba a ser divertido. No sé cómo llegué aquí.
Me quedé dormido en mi mundo y me desperté en la colmena cambiante como un cambiante. ¿Qué eras antes de ser un changeling? 4N7 preguntó. En ese momento, la puerta de la taberna se abrió con un chirrido. Harina de trigo entró y encontró un asiento en la mesa en la que estábamos. Inmediatamente bajé la vista hacia mi vaso. Esa fue otra lata de gusanos que no necesité abrir en ese momento. Firewater se ofreció a hablar primero. Te alcanzaré. Es un cambiante. Me señaló. Harina de trigo asintió. Sí, lo sé. No, no es un cambiante, dijo 4N7. Simplemente dijo que no lo era. Wearflower alzó las cejas hacia mí. ¿No eres un cambiante? No es un cambiante, reiteró Firewater. Voló de vuelta al bar y preparó otro puñado lleno de bebidas. Ahora soy un cambiante, sí, murmuré, todavía evitando el contacto visual. Pero yo solía ser otra cosa. Solía ser un ser humano. ¿Un humano? Harina de trigo repetida. ¿Qué es eso? Es un tipo diferente de criatura. Es como un mono sin pelo. Vivimos en un mundo similar al tuyo, excepto que en lugar de ponis, todos somos monos. Explicarlo una vez fue bastante difícil. ¿Monos? Dijo Harina de trigo, aceptando la taza de Firewater y echando un vistazo a ella. Sí. Toqué el mango metálico de mi taza. No sé cómo llegué aquí, pero si hay alguien que sí sabe cómo enviarme de regreso, es Celestia. Por eso tengo que ir a Canterlot. Harina de trigo asintió y lamió un cubo de sal. Parecía distante. Si ella me amaba, probablemente no estaba muy entusiasmada con la idea de que me fuera. La puerta se abrió una vez más, esta vez de Wallegren. Nuestra mesa se quedó en silencio y la vimos caminar hacia nuestra mesa, cada tabla del piso debajo de sus pezuñas crujiendo fuertemente. Después de servirse a sí misma en un asiento, respiró hondo y lo soltó lentamente. ¿Qué hay de nuevo? Firewater estaba preparado, y deslizó una taza ya llena a través de la mesa hasta el lugar de Wallegren. Cuando aceptaron la taza, me apuntó con la pezuña. Es un cambiante. No es un cambiante, murmuró 4N7. Perdóneme. Es un cambiante, dijo Firewater, señalando a 4N7. Su otra pezuña se extendió en mi dirección. Es un mono. Wallegren me miró con las cejas levantadas. Tomó la taza frente a ella, la tiró hacia atrás y masticó. Nadie más dijo nada, ni tenía realmente nada que decir. Todos nos limitamos a escuchar su crujido. Después de tragar, se lamió y chasqueó los labios y se apoyó la cabeza con una pezuña. Se aclaró la garganta y dijo en un tono monótono y claramente desinteresado. Si a todos les agrada a todos, agradecería una explicación completa de lo que está pasando con el heno o juro por Celestia que les golpearé la cabeza a todos hasta que se me caiga a la pezuña. Definitivamente no quería más de eso. De todos modos, era justo sincerarse en este punto, viendo lo lejos que ya habían llegado conmigo. Era el momento adecuado. Tomé un trago de jugo de manzana y comencé. Bueno, no siempre fui un cambiante, no hasta hace un par de días. Un día, me fui a dormir como un mono, y al día siguiente me desperté como un cambiante. No tengo ni idea de cómo. Y así, durante el resto de la noche, expliqué lo que había sucedido hasta ahora lo mejor que pude, empezando por el día en que me desperté en la colmena cambiante y terminando con el presente, y casi todo lo demás. Dejé de lado un par de partes, como la parte del lago y cuando Harina de trigo me contó sobre su infancia y cómo Lucid había llegado porque le interesaban las dimensiones, de algún modo. Dejé que Lucid explicara esa parte. Estudio los sueños, sí, pero también estudio las dimensiones. Resulta que están estrechamente relacionados, dijo. ¿Cómo? Preguntó Harina de trigo. Se removió en su asiento. Es complicado. No sé cómo explicarlo sin ponerme demasiado técnico. Lo pensó unos segundos. Puedes alinear los sueños de más de un pony, y. Abre una ventana a otro universo. Y a veces, como ha pasado con Copper Flash, aquí, se abre una puerta. Así que puedes enviarlo de vuelta, dijo Wallegren. Como dije, es complicado. En pocas palabras, Celestia es su mejor oportunidad de un regreso seguro. Wallegren se inclinó hacia adelante. ¿Quiere decirnos por qué? Lo siento, dijo. Eso es algo que no puedo hacer, y tendrás que confiar en mí. Después de una breve pausa, terminé mi bebida. Y eso es todo. Llegamos a Filadelfia, y aquí estamos. Ningún pony habló. Probablemente era un montón de información nueva para absorber, sino para tratar de creer. Deben haber tenido muchas preguntas, pero yo no estaba de humor para responder a ninguna de ellas. Me levanté y me excusé de la mesa. Me voy a la cama.
Wallegren dijo. Ahora, espera un momento. No, dije. He tenido un día largo. Estoy cansada del drama, de caminar, de vomitar, de las abejas y de las golpizas. Y hablando. Todos ustedes hacen eso sin mí si quieren, pero yo me voy. Me alejé, pero antes de salir de la habitación, Firewater habló. Cooper? Lo suficientemente cerca. Tampoco estaba acostumbrado a mi nuevo nombre. ¿Qué? Firewater señaló en la dirección opuesta a la mía. Las habitaciones son eso. Por supuesto que lo eran. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. No era terrible para una posada. Había estado en un hotel 1 o 2 veces, y era mucho más agradable que la habitación que había elegido para pasar la noche. Esta habitación estaba hecha jirones como el bar, con un espejo, una cama sencilla, arrugada, de matrimonio con mesita de noche, un pequeño armario con una puerta chirriante, y una cómoda con patas astilladas y una parte superior caída. Sin embargo, serviría para un lugar para dormir. Cuando entré en la habitación, inspeccioné mi nuevo yo en el espejo. Copper Flash era su nombre, aparentemente. Tal y como lo recordaba, tenía el pelaje negro, el pelo verde, los ojos morado. Había pensado que sus ojos eran azules. Me quedé mirando a Copper mientras él me observaba, con el rostro cansado y distante. Nunca se volvió menos desconcertante ver a cualquier pony, o a cualquiera, que no fuera el yo humano. Miré mis pezuñas y sentí un miedo repentino de olvidar cómo funcionaban los dedos cuando regresara al mundo humano. Suponiendo que volvería a mi forma humana al regresar, eso es. Sacudí de mi cabeza la idea de esa posibilidad. Era una preocupación que podía esperar hasta mañana. Todavía mirando a Copper, noté un tatuaje en su cadera. Era un rectángulo dividido en el medio por una línea ondulada, con un color marrón en un lado y un color plateado en el otro. Todos estos ponis tenían tatuajes en las caderas. Tendría que preguntarle a algún pony sobre eso más tarde. ¿Tatuarse era un ritual de madurez o algo así? Sí, eso es Copper Flash, oí decir a Lucid, acompañado de los portazos. Me froté una picazón cerca del ojo mientras lo veía desabrochar su cartera y dejar que se deslizara hasta el suelo. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo en mi habitación, me dijo, voy a compartir contigo esta noche. ¿Por qué? No quería un compañero de cuarto. Solo 3 habitaciones en este lugar, si puedes creerlo. Wallegren dejó en claro que quería compartir con su hermana y que no tenía otra preferencia. Se frotó la espalda. No quiero al Pegaso ni al cambiante, así que aquí estoy. Bueno, está bien. No tenía muchas opciones si quería una cama. Ahora, para llegar al fondo de este asunto de Copper Flash. ¿Conocías a Copper Flash, por casualidad? No era otro exnovio de Wallegren, ¿verdad? Lo hice, dijo. Apenas. Es algo así como un solitario. ¿Un solitario? Sí. Fui alumno mío y pronto me gradué en ingeniería mágica. Tipo tranquilo. Nunca hacía preguntas, pero nunca necesitaba hacerlo, al parecer. Superó cualquier prueba que le pusiera por delante, explicó. Vaya, eso, sonaba como yo. No era un mal estudiante, sacaba buenas notas en el instituto y sacaba notas respetables en la universidad. No fue tan difícil, la programación era algo natural para mí. Pero todavía no era muy sociable. Socializar era una pérdida de tiempo. No iba a volver a ver a ninguno de mis compañeros de clase, así que ¿qué sentido tenía? Me mantuve solo en la escuela. Lucid continuó mientras se sentaba en la cama. Fue uno de los pocos estudiantes que lo entendió. Podía relacionar conceptos en una clase y aplicarlos a otras, incluso a clases concurrentes. Un muchacho tan brillante y joven. Incluso está tomando cursos de verano. Miré su tatuaje en la cadera, que representaba una mancha blanca mágica con un corte cuadrado. Estuve a punto de preguntar sobre eso, pero esa pregunta fue dejada de lado para más adelante por una pregunta más apremiante. Lucid, ¿eres un cambiante? Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesita de noche y se frotó el puente de la nariz. Voy a decir que no, pero eso no será suficiente, ¿verdad? No, la verdad es que no. No. Necesito que me lo demuestres. De algún modo. Enganchó las piernas a los pies de la cama, se recostó y alcanzó la cabecera, rodando de lado a lado para estirarse. Bastaría con que te contara cómo has llegado hasta aquí. Podrías estar inventándolo, respondí. Si 4N7 pudo hacerlo, ¿por qué no pudo Lucid? Se sentó y se pasó las pezuñas por el pelo blanco y despeinado, que parecía tener poco efecto en su corrección. ¿Qué tal si te enseño cómo has llegado hasta aquí? Ese, podría hacerlo. Depende de cómo me lo mostrara.
Está bien. Me senté. Se removió en la cama. Supongo que empezaré por cómo funcionan los sueños. Cuando un pony se va a dormir, su mente atrae un cierto tipo de energía. Esta energía viene de todas partes. Es una especie de magia que flota en el aire. Y mientras un pony duerme, esa magia se acumula en la mente y ocurre en los sueños. ¿Tiene sentido hasta ahora? En cualquier momento, esperaba que sacara una bola de cristal. Esto sonaba como una broma espiritual, pero de todos modos le tomé el pelo. Al fin y al cabo, la magia era algo real aquí. Sí, sigue. Bueno, me pregunté, ¿qué pasaría si imitara este tipo de magia? Así que realicé algunos estudios sobre esto, monitoreando los cerebros de los sujetos mientras dormían, haciendo observaciones, haciendo ingeniería inversa de una colección de magia basada en las observaciones, y haciendo prueba y error hasta que algo funcionó. ¿Algo funcionó? Repetí. ¿Cómo supiste cuando algo funcionó? Se rió entre dientes. Bueno, cuando algo explota y te arroja al otro lado de la habitación, eso no funciona en mi libro. Y finalmente encontré algo que funciona después de 5 años de estudio. Creé un hechizo que podía invocar un sueño. Está bien, para que puedas invocar un sueño, le dije. ¿Qué tiene que ver esto con las dimensiones? ¿Te gusta ir directo al grano, eh? Él sonrió. Bueno, intenté este hechizo y tuve un sueño que recuerdo mucho más claramente que antes. No mucho de eso tenía sentido, probablemente sepas cómo son los sueños, pero me di cuenta de algo. Me di cuenta de que los sueños pueden atravesar dimensiones, hacia adelante y hacia atrás. Los sueños son ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si te cayeras de un acantilado? ¿Y si el pony viejo fuera real? ¿Qué hubiera pasado si hubieras salido de tu cama a tu derecha esta mañana en lugar de a tu izquierda? Sin embargo, la cuestión es que estos no son solo qué pasaría si, son ventanas a otras dimensiones. Me señaló. Cuando tienes un sueño, estás observando otra dimensión, otro universo donde algo diferente ha sucedido o sucederá. Y con una magia lo suficientemente fuerte, viajar a estos otros universos es posible. Espera un momento. Entonces me mentiste antes. Dijiste antes que no conocías el significado de los sueños. Él asintió y miró hacia abajo. No lo hago. Soy un científico, no un historiador. Estoy, como un granjero. Aunque lo medito en ocasiones, no sé por qué crece la semilla. Mi preocupación es aprender qué es lo que lo hace crecer. Está bien, claro. Cerré los ojos y traté de recordar dónde lo había dejado. Universos. Sí, bastante. Hace un par de semanas, publiqué los resultados de mi investigación en la revista de Bima, que es la universidad donde nos conocimos por primera vez. Todas las universidades de Equestria comparten sus revistas y demás, y se hablaba de que yo podría ser el descubridor de un nuevo campo de la magia. Un día, recibí un pergamino de la propia princesa Celestia, solicitando una audiencia conmigo en Canterlot para tratar mi investigación. Al principio tenía poco interés, así que me negué. Pero luego envió otro pergamino, ofreciendo un bastante hermosa recompensa. Continúa, dije. Bueno, empaqué mis cosas y fui a ver a la princesa. Quería hablar conmigo de mi investigación, pero solo si yo no le contaba a nadie la naturaleza de nuestra conversación. Y esa discusión tuvo lugar la noche en que llegaste a este mundo. Eso era vago. Está bien. ¿De qué hablaron? Se llevó una pezuña al pecho. Como dije, soy un pony de palabra. No puedo decírselo a nadie. Puedo, sin embargo, invocar un hechizo de sueño para ti, pero si de alguna manera logras encontrar el evento que ocurrió hace exactamente 4 días en el Palacio Real de Canterlot, se encogió de hombros. Sería pura coincidencia. Espera, ¿qué fue eso? Hace 4 días, en el Palacio Real de Canterlot, más concretamente el Salón del Trono. De nuevo, si de alguna manera encontrarás ese evento, sería pura coincidencia. Oh, vi lo que estaba haciendo. Hábil. Después de todo, las coincidencias podrían ser algo bueno. Ahora, lanzaré el hechizo. Cogió las gafas de la mesita de noche y se las puso. Volví a mirarme en el espejo a mi yo unicornio. Los changelings también tenían cuernos. ¿Y si pudieran hacer magia, qué demostraría esto? ¿Y cómo demuestra esto que no eres un changeling, de nuevo? Este es un hechizo complicado. No puede hacerlo cualquier pony, ni ningún changeling, para el caso. El hecho de que funcione será suficiente. Pero, ¿no conocería una copia al carbón de lucir los mismos hechizos que él? ¿Cómo sé que el tú de antes es el mismo que el tú de ahora? Me miró antes de volver a su postura de lanzar hechizos. Lo que ves allí coincidiría con mi historia.
No es lo que quise decir, pero, bien. Me hizo señas para que retrocediera, se volvió hacia la puerta y cerró los ojos. Su cuerno comenzó a brillar y a brillar de un blanco tenue, que se convirtió en un blanco más brillante a medida que se concentraba. Retrocedí un poco más hasta que sentí las suaves cortinas detrás de mí y me senté. Hebras mágicas abandonaron su cuerno y giraron en un robusto torbellino. Las hebras se ensancharon, hasta que se tocaron entre sí y formaron un orbe blanco lechoso. El orbe se llenó a medida que más magia fluía hacia él. Una vez que el orbe se volvió completamente opaco, Lucid dio un paso atrás y permaneció suspendido en el aire, emitiendo un suave zumbido. Me miró y sonrió. ¿Hermoso, no? Yo no habría usado la palabra hermosa. Raro quizás, o espeluznante. Una bola de luz mágica flotante y zumbante no era algo que tuviera en mi casa. Está bien, ¿y ahora qué? Todo lo que tienes que hacer es entrar y meter la cabeza allí. Se apartó del camino para que yo tuviera el camino despejado hacia el orbe. Entra en él. Bastante simple. ¿Entrar en él? Espera, ¿qué va a hacer? Se maravilló de ello, cada lente de sus gafas reflejaba el orbe. Te llevará a un sueño, esencialmente. Es un hechizo genérico. No es específico de ningún pony, como ocurre con los sueños normales. Puede ser un poco abrumador una vez que estés allí. Justo, enfoqué. Tragué saliva y di pequeños pasos hacia el orbe. A medida que me acercaba, mi visión comenzó a volverse blanca. Asustado, retrocedí. Miré a Lucid mientras estaba allí, mirando el orbe. ¿Cómo sé que esto no es un truco? Te prometo que no te lastimarás, dijo. Volví a mirar el brillante orbe blanco. Si Lucid fuera un cambiante, podría estar caminando hacia mi muerte. Me quedé quieto. No puedo. No puedo hacerlo. Frunció el ceño. Entiendo que puede ser difícil creerme, pero no sé de qué otra manera demostrártelo. Di un paso más, y luego otro. Mi visión seguía volviéndose blanca. Yo no, necesitaba despejar mi mente. Retrocedí y consideré mis opciones. Sí, muy bien podría haber sido un orbe de la muerte. Pero podría haber habido respuestas allí. Cómo llegué a este universo seguía siendo un gran misterio para mí, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que no saberlo me estaba molestando. Miré a Lucid y pensé en él. Nunca había dado la impresión de ser el tipo de persona que miente. Y toda esa explicación no parecía improvisada. Era un recuerdo legítimo, sin pausas y sin apenas pausas para pensar. Entonces, tal vez había algo de verdad en esto. Y si la hubo, podría haber habido mucha verdad. Y aunque todavía no entendía cómo funcionaba todo este asunto mágico ondulado a mano, había suficiente potencial para que la verdad lo arriesgara. Podía confiar en él antes, así que tal vez podría volver a confiar en él. Di pequeños pasos hacia adelante. Incluso cuando mi visión se volvió blanca, seguí caminando. Despacio. Cuando todo se volvió completamente blanco, seguí caminando. Necesitaba volver a casa. Y luego, estaba en todas partes y en cualquier lugar a la vez. Un parque. Todos. Un prado. Podía verlo todo. Pony lavanda. Una cueva. Se convirtió en un borrón que a veces era claro, pero otras veces se mezclaba con las imágenes anteriores. Un patio trasero. El tiempo se movía a la velocidad de la luz. Un desfiladero. Pony azul. Era demasiado. Un bosque. Empecé a hiperventilar. Nubes negras. Pony naranja. Ni siquiera estaba respirando. Puente. Pony. Aire. Necesitaba aire. Fuego. Dragón. Cerré los ojos. Negro. Necesitaba concentrarme. Centro de atención. Lucid me había dicho que me concentrara en el castillo. Centro de atención. Lúcido. Castillo. Centro de atención. Abrir. Sentí el suelo blando e inmutable debajo de mí y abrí los ojos, tomando todo el aire que pude. El aire tenía un sabor dulce mientras volvía a mis pulmones y me relajé. Revisé mi cuerpo para asegurarme de que todavía estaba todo allí. ¿Era, otra vez humano? Volví a ser humano. Oh, mis maravillosas manos, pies, piernas, brazos y rostro. Volví a ser yo. Moví los dedos en los extremos de mis brazos, ayudándolos a recordar lo bien que se sentían, y luego los usé para palpar mi pequeña nariz rechoncha. Incluso mi ropa habitual volvió a llevarme, caquis y un polo. Lo suficientemente formal como para que siguieran cumpliendo con el código de vestimenta en el trabajo, y lo suficientemente cómodo como para que no tuviera que cambiarme al final del día. Miré hacia arriba, esperando ver mi casa, Minnesota o la tierra, o al menos una pequeña cantidad de detalles que coincidieran con los de mí y mi ropa.
Pero no, era volver a los tecnicolores completos y sencillos. Sin embargo, parecía una sala del trono, así que al menos había encontrado el lugar correcto. Lo primero que noté fue la alfombra, que se sentía exquisita y bastante suave bajo mis dedos humanos. Era rojo, pero de un rojo suave. Seguí con la vista hasta dos grandes puertas, rodeadas de grandes vidrieras. Cada uno representaba una imagen diferente, algunos de ellos con nubes o cielo o cosas de la naturaleza, pero algunos de ellos tenían ponis en ellos. Definitivamente, la habitación parecía pertenecer a un palacio. «Déjanos y monta guardia», ordenó una voz, no, era más suave. «¿Solicitado, tal vez?» Me di la vuelta hacia el otro extremo de la alfombra. Dos ponis con uniformes estaban frente a mí, y Lucid estaba entre ellos, mirando en la dirección opuesta. Los ponis soldados caminaron hacia mí. Hacia mí. Me quedé paralizado, esperando que no me atraparan ni me encerraran, pero pasaron de largo, como si no existiera. El que había hablado era enorme, tal vez el doble del tamaño de Lucid. Ella, creo, tenía un cuerno muy largo, cabello multicolor suelto y una corona en la parte superior de su cabeza. Ella debe haber sido la gobernante de algo. Y esta era la princesa Celestia, ¿no es así? Cuando las puertas detrás de mí se cerraron de golpe, ella asintió con la cabeza a Lucid. «Por aquí», dijo mientras se levantaba de su trono. Empecé a seguirlo, pero luego me di cuenta de que seguía a cuatro patas. Con cuidado, me enderecé sobre mis piernas. Después de ser una criatura de cuatro patas durante tanto tiempo, sentí un poco de vértigo subiendo. Pero pude recuperar el equilibrio después de unos segundos. Los seguí mientras ella bajaba de su trono. Corrió una cortina junto a su trono, revelando una pequeña puerta. Era una puerta sencilla que combinaba con los colores y la forma de las puertas dobles del otro extremo de la habitación, pero era más pequeña y estaba escondida en la esquina. Un anillo de hierro pasaba a través de un pestillo junto al pomo. Usando su magia amarilla, la princesa evaporó el anillo de hierro y abrió la puerta. Una vez que Lucid y ella estuvieron adentro, cerró la puerta detrás de ella y el anillo reapareció mágicamente. Maldita sea, debería haberme deslizado cuando tuve la oportunidad. Había, de hecho, un ojo de cerradura para el anillo, tal vez si había olvidado el hechizo mágico o algo así. Miré alrededor de la puerta, por si había dejado un juego de llaves de repuesto o un par de cortadores de pernos por ahí. Me arrodillé para mirar debajo de la alfombra, pero no pude encontrar un borde para levantar. Me puse las manos en las caderas y suspiré. ¿Dónde estaba esa clave? Miré alrededor del trono. El macizo de flores parecía un probable escondite. Me arrodillé y pasé los dedos por la tierra, pero la tierra no se tamizó. Saqué los dedos y los examiné. Ni una mancha de tierra en ellos. ¿Los ponis inventaron la suciedad limpia? Me agaché para tocar una de las flores. Y mi mano lo atravesó. Era como si la flor no existiera. Oh. Yo no existía. Nadie se había fijado en mí. Los guardias, la princesa, ninguno de ellos. Era como un fantasma. No estaba allí para interactuar, sino para observar. Y eso es exactamente lo que necesitaba. Me levanté y caminé hacia la puerta, curioso por ver si mis poderes fantasmales también funcionarían en ella. Llevé mi mano al anillo de hierro y observé cómo pasaba a través de él. Ahora la verdadera prueba. Lentamente, metí la mano en la puerta y desapareció, pero aún podía sentirla. Metí la otra mano y pronto mis dos brazos desaparecieron en la puerta. Conteniendo la respiración y cerrando los ojos, empujé mi cara a través de ella. Abrí los ojos y vi mis brazos del otro lado, todavía intactos y funcionando, así que empujé el resto de mi cuerpo. Miré alrededor de la habitación en la que acababa de entrar, que estaba a oscuras y apenas iluminada por velas. Era un estudio grande, mucho más pequeño en comparación con la enorme sala del trono, pero aún así apto para la realeza. Había un escritorio hacia el fondo de la habitación, con una almohada frente a él. Una estantería recorría toda la habitación en semicírculo. Había un espacio vacío en el extremo derecho, esperando recoger más libros. Y de pie en medio de todo esto estaban Lucid y la princesa, uno frente al otro. Nadie debe saberlo de esto, ni siquiera mi hermana, decía la princesa en voz baja. ¿Entiendes por qué? Sí, dijo Lucid, asintiendo. Entiendo. ¿Y prometes no decirle una palabra de esto a ningún pony? No pestañeó. Lo prometo. Ella asintió. Entonces comencemos. Dio un paso atrás, invocando un resplandor blanco de su cuerno. Mientras pasaba por el mismo proceso que antes, estudié a la princesa. Con la luz del orbe, pude ver su rostro con claridad. Observó atentamente el orbe mientras se formaba.
Su expresión era inexpresiva, excepto que sus ojos estaban un poco más abiertos de lo normal. Bueno, lo que era normal para otros ponis. Puede que haya sido una excepción, siendo una princesa y todo. Parecía lista para algo, eso es seguro. Hecho, dijo Lucid. El orbe estaba completo, idéntico al que había hecho en la posada. Ahora, mira si puedes verter algo de magia en él. Celestia asintió. Preparó su cuerno y se concentró. Una luz amarilla fluyó como un chorro de agua desde su cuerno hasta el orbe. La esfera flotante se hizo más grande a medida que más magia entraba en ella. Puso fin al flujo de la magia y miró más allá de mí a Lucid. ¿Es suficiente?, preguntó. Debería ser así, dijo. Está listo. Solo toca tu cabeza con él. Se tomó un momento para enderezar el cuello y se deslizó hacia él, como una princesa. Luego, tan pronto como su cabeza tocó el orbe, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. El orbe permanecía suspendido en el aire sobre ella, proyectando un resplandor amarillo en el rostro de la princesa. Estuvo en silencio durante unos segundos. Lucid sacó un reloj de bolsillo de su cartera y miró la hora. Después de mirar alrededor de la habitación y más allá de mí, dejó sus gafas en el suelo y se acurrucó en una bola. No estaba cansado, así que exploré el resto de la habitación. Examiné los libros de las estanterías, empezando por la sección más a la izquierda. No podía tocarlos, pero pensé que era mejor no hacerlo, de todos modos. Muchos estaban hechos jirones y rasgados en los bordes, y algunos amenazaban con desmoronarse al menor estornudo. Los títulos estaban desgastados o eran inexistentes, y no fue hasta que llegué al centro de los estantes que pude leerlos. Muchos libros de magia y astronomía. Había glosarios y enciclopedias sobre las estrellas y los planetas, el sol y la luna, y la magia, los hechizos y todo eso. Teniendo una buena idea de los tipos de libros que contenía su biblioteca, me desvié hacia lo que más curiosidad tenía: el escritorio. Era antiguo y el polvo se acumulaba en la parte trasera y los costados, pero no en la parte superior. La parte superior parecía haber sido limpiada recientemente, y solo una vela, una pequeña pila de libros y un par de anteojos de lectura doblados descansaban cuidadosamente en la esquina. Quise abrir los cajones por pura curiosidad, pero no pude tocarlos. Además, mis pensamientos fueron interrumpidos por gemidos. Me di la vuelta y me di cuenta de que venía de Celestia mientras yacía en el suelo. Sus cejas se fruncieron y gimió más fuerte. Lucid se levantó y se acercó a ella. ¿Princesa?, preguntó, luciendo preocupado. Me uní a él, curioso por ver qué estaba pasando. Sus gemidos se convirtieron en gruñidos y gritos cuando sus pezuñas comenzaron a patear. Lucid, tratando de evitar el orbe palpitante sobre ella, la empujó con una pezuña. ¿Princesa? Despierta. Sin embargo, no lo hizo. El orbe casi se encendía y apagaba, parpadeando salvajemente. Una ligera brisa se arremolinó en la habitación, pareciendo provenir del orbe. Lucid la agarró con otra pezuña y la sacudió. «Despierta. Despierta», gritó. Entonces, al mismo tiempo, Celestia se despertó, Lucid dejó de gritar y el orbe dejó de parpadear y se estabilizó. La habitación quedó en penumbra y en silencio. En ese momento, perdí el foco de todo lo demás excepto de la princesa. La expresión de su rostro cuando despertó, su boca estaba un poco abierta y sus ojos estaban muy abiertos. No estaba seguro de si era por sorpresa, asombro o miedo. Me dio escalofríos mientras lo miraba, y ahí fue cuando me desperté. La luz de la mañana entraba a través de las cortinas verdes. Estaba tendido en el suelo, en el mismo lugar en el que había estado desde la noche anterior. Y, como la noche anterior, volví a ser un ponji. Flexioné mis dedos invisibles e hice un puchero mientras mi pezuña permanecía inmóvil. Estaré en casa, pronto. Finalmente, había un cuerpo en la cama, que supuse que era Lucid. Este fue el primer lugar que tenía una cama de verdad, y volví a dormir en el suelo. Bonito. Me levanté cautelosamente, tanto por el letargo como por no querer despertar a Lucid. Sin embargo, ya estaba despierto. Cuando se dio la vuelta y me vio, saltó de la cama y corrió hacia mí. Te prestaré una pezuña. Te pone en el sueño más profundo de tu vida, lo hace. Me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas se sentían notablemente relajadas, lo cual era extraño. Supuse que si hubiera pateado y gritado como la princesa, me habría sentido caliente o me habría despertado o algo así. ¿Hice algún alboroto durante la noche? ¿Conmoción? No. Hizo una pausa para pensar. Eso solo sucede cuando viajas una larga distancia. Solo viajaste 4 días. Cuanto más atrás intentes ir, menos estable será.
Supongo que ella, que si se suministra demasiada potencia, puede llegar a ser demasiado abrumador. Me lamí los labios. ¿Qué estaba haciendo? Ladeó la cabeza. Lo explicó bastante bien. Tú estabas allí, ¿verdad? Sí, lo estaba, dije, bajando la vista mientras él se ponía la bolsa. Supongo que me lo perdí. Lamento que lo hayas hecho. Podemos intentarlo de nuevo esta noche, si quieres. Levitó las gafas de la mesita de noche y se detuvo. ¿Tú, créeme ahora? ¿Que no soy un cambiante? Miré mis pezuñas. Todavía estaba intacto después de esa prueba en el sueño, así que había cumplido su promesa. Pero aún quedaba la posibilidad de que fuera un cambiante. Supuse que un pony nunca podría demostrar definitivamente que no lo eran. Podría ser un pony, o podría ser un cambiante que nunca revela su verdadera identidad. Me encogí de hombros. Si eres un changeling, eres uno de tu palabra. Él sonrió. Supongo que puedo vivir con eso. Se volvió y me abrió la puerta. Vámonos. Huelo el desayuno. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Buenos días, ustedes dos. Hice huevos. El aroma de los huevos y la alegre voz cantarina de Firewater nos dieron la bienvenida cuando entramos en la sala principal. 6 platos nos esperaban en la misma mesa que habíamos usado la otra noche. Y, fiel a su afirmación, Firewater había hecho huevos. Y solo huevos. Cada plato tenía capacidad para 2 huevos, con el lado soleado hacia arriba. Había aún más huevos en el medio si eso no fuera suficiente. No es que me quejara, no era quisquilloso cuando se trataba de comida, pero era muy simple. Lucid y yo nos sentamos y empezamos a comer. Las hermanas del trigo ya se habían levantado y comido, y una vez que Firewater terminó de cocinar otra tanda, se unió a nosotros en la mesa. La harina de trigo se frotó los ojos. ¿Dónde está 4N7? ¿El mono? Preguntó Firewater. Hizo lo que mejor sabía hacer y me señaló. Está justo ahí. No, el otro mono, dijo Lucid, y luego se sacudió la confusión de la cabeza. Cambiante. El otro cambiante. Oh, el otro. Bueno, en medio de la noche, me despertó y me dijo que necesitaba usar la habitación del potro, así que lo llevé aquí y lo esperé, pero cuando lo hice, vi los vasos en esta mesa y me di cuenta de que me olvidé de limpiarlos, así que lo hice, y luego, mirando los vasos, me di cuenta de que no había reorganizado la cristalería para siempre, así que lo hice. Pensé en mezclarlo esta vez con vasos de sidra alineados en la parte de atrás, y los vasos de vidrio frente a esos, seguidos de... ¿Y el cambiante? Preguntó Lucid. Oh, bueno, me olvidé de él, dijo, tratando de compensarlo con una sonrisa. De repente, se animó. ¿Crees que ya ha terminado? No, Lucid echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. ¿Compartiste habitación con él? ¿Lo viste regresar o levantarse esta mañana? Firewater reflexionó por un momento y luego dijo. No. Entonces, se fue, dijo harina de trigo. Wallegren tragó un bocado de huevos. Buen viaje. Miré mis huevos y le di un mordisco. No habían sido sazonados, pero estaban bien cocidos. Mientras masticaba, pensé en el conductor del tren. Al fin y al cabo, los changelings podían transformarse en cualquier pony que quisieran. O sigue aquí, y se ha disfrazado de uno de nosotros, dije. Todos miraron a los demás ahora que la idea había sido entretenida. Me arrepentí de haberlo mencionado, temeroso de que empezáramos a acusarnos y a pelearnos. Demasiado cansado para eso, me froté las sienes con los lados de mis pezuñas y miré a Lucid. Por favor, dime que hay un truco de magia que puede mostrar si un pony es un cambiante. No, no lo hay, dijo, frunciendo el ceño. Wallegren susurró algo al oído de harina de trigo, y su hermana le susurró algo. Wallegren miró a todos los demás. No es ninguno de los dos, dijo. Firewater miró a su alrededor y susurró algo al aire a su lado. Luego, frunció el ceño y se frotó la pezuña bajo la barbilla. Podría ser yo. Lucid no dijo nada y continuó comiendo sus huevos. Creo que sabía que podía intentar todo lo que quisiera y Wallegren todavía no le creía. Al fin y al cabo, un intento de presentar su caso duró toda la noche, e incluso entonces no estaba del todo convencido. La mesa volvió a quedarse en silencio. Mira, dijo Wallegren. No me importa quién sea un cambiante y, francamente, no me importa en quién te conviertas, pero si alguna vez te disfrazas de mí o de mi hermana, será mejor que tengas cuidado. Y eso hizo callar al resto de la mesa. Incluso el simple será mejor que tengas cuidado fue lo suficientemente amenazante después del día anterior. Me comí los huevos lenta y silenciosamente.
Y mientras me limpiaba un poco el sueño de mi ojo, el pensamiento cruzó mi mente. El café. Y tan rápido como salió a la superficie, se retiró a su rincón de mi cerebro. De todos los ponis, Firewater era el equivocado para pedirle algo, especialmente algo que ningún pony normal sabía de todos modos. Harina de trigo terminó el primer huevo en su plato y miró el segundo, pensativa. Se volvió hacia su hermana. Grano entero, dijo ella. Wallegren tomó 2 huevos del centro de la mesa y los dejó caer en su plato. ¿Sí? ¿Hay algo que le gustaría decir? Preguntó Harina de trigo. Diga. Al destello de cobre. Vaya. Wallegren se frotó la nuca y miró los huevos que tenía delante. Lo siento, murmuró ella. No podía creer lo que había escuchado. Perdón. ¿Escuchaste lo que dije? Levantó la voz, pero la bajó una vez que vio a su hermana. Bajó la vista hacia su plato. Dije que lo siento, dijo ella, cruzándose de brazos. Que te golpeé y que tal vez no seas un cambiante. Moví la cabeza y hurgué en la pequeña yema amarilla de mi plato. No dije te perdono porque esa declaración me hizo parecer más importante de lo que era. En cambio, quería decir que lo que había sucedido había quedado atrás, así que respondí, está bien. Le di un pequeño mordisco a mi huevo y lo masticé en silencio. Una vez terminado el desayuno, nos recogimos y salimos por la puerta principal. Firewater la siguió, tarareando una pequeña melodía para sí misma. Al principio pensé que simplemente había caminado por el mismo camino, pero se hizo obvio que quería venir con nosotros, y no pensé que pudiera soportarla. Firewater, comencé. Ella estaba saltando en ese momento. ¿Sí? Lucid dijo. ¿No tienes nada más que hacer? Lavar los platos, arreglar una mesa o dos, reorganizar los vasos. Sus ojos saltaban de un lado a otro mientras seguían a Firewater. No cuando tengo amigos con quienes pasar el rato. Ella sonrió. Quiero ir con ustedes. Ya sabes lo que dicen. 2 son compañía, pero 6 es una fiesta. Recordé esa frase de manera un poco diferente, pero no me molesté en cuestionarla. Wallegren murmuró, maravilloso. Lo sé. Firewater saltó en el aire y realizó un giro de barril. Empezó a tararear de nuevo esa melodía. Después de unos 2 minutos de lo que creo que era la misma melodía una y otra vez, Wallegren le puso fin. Nada de tarareos. La sonrisa de Firewater se desvaneció, pero obedeció. En silencio, se balanceaba de un lado a otro en el aire mientras continuaba la melodía en su cabeza. Supuse que se daría la vuelta si alguna vez descubría los hipos. El cielo estaba cristalino ese día, sin una nube en el cielo a kilómetros de distancia. La tierra estaba igualmente desnuda. Los campos de hierba se extendían en todas direcciones. Estaba aburrido, pero estábamos secos, no tenía hambre y la temperatura era agradable. Me abstuve de quejarme. No tenía ni idea de a dónde íbamos, pero supongo que iba en dirección a Canterlot. Wallegren había tomado la delantera ese día, así que estaba seguro de que estábamos en el camino correcto. Y mientras viajábamos, me di cuenta de que la harina de trigo estaba tramando algo. Durante la primera media hora de caminata, había ido de un lado a otro de Wallegren al mío. Traté de ignorarla, pero de vez en cuando me miraba sin girar la cabeza. Finalmente, ella habló. Eras un ser humano, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Sí, descríbeme el mundo humano. Me miró fijamente. Fruncí los labios. Tenía una corazonada de a dónde iba a llevar esto. No podía decirle que la amaba. Por otro lado, o supongo que si me guardaba cualquier información sobre mi mundo, entonces todos los ponis podrían llegar a pensar que estaba mintiendo. Sin estar seguro de qué era más importante, decidí responder de todos modos, pero sin hablar demasiado al respecto. Es un poco similar a este. Apartó la mirada por un momento, hacia una pequeña bandada de pájaros que volaba por encima de su cabeza. ¿En qué se parece? ¿Cuál es la diferencia? Muchas cosas, dije. Muchas cosas son diferentes, y casi otros tantos similares. Hizo una pausa y asumió con cuidado su nuevo papel de conductora de la conversación. ¿Cómo? Bueno, miré a nuestro grupo. Todos usamos ropa. Ya sabes, coges una tela, la coses y la cubres alrededor. Sí, sabemos lo que es la ropa, dijo Lucid. Asentí con la cabeza. Muy bien. Bueno, todo el mundo los usa. Y es ilegal no hacerlo, creo. Firewater se rió de una broma involuntaria. Wallegren disminuyó el paso para caminar a mi lado. ¿Qué más? Me encogí un poco, nervioso ahora que tenía la atención de Wallegren. Además, todos caminamos sobre 2 pies. ¿A 2 pies, como dragones? Preguntó Harina de trigo. Claro, ¿cómo? ¿Qué?
¿Dragones? ¿Ustedes tienen dragones aquí? Sentí que se me helaba el estómago al recordar que estábamos en una caricatura. Era totalmente posible, ¿y si había dragones aquí? Harina de Trigo asintió en respuesta justo antes de que Fairytale se interpusiera entre nosotros. Se paró de manos sobre sus pezuñas delanteras y usó sus alas para mantener el equilibrio mientras caminaba. ¿Ustedes caminan así? No, dije. Otros pies. Hizo una voltereta frontal y aterrizó sobre sus patas traseras. Dejando que sus pezuñas colgaran en el aire, se acercó caminando. Así. Lo intenté, pero no pude contener una amplia sonrisa y una carcajada. Imaginé a una persona caminando por la calle, con el pecho hinchado, extendiendo los brazos como un Tyrannosaurus Rex y balanceándose un poco mientras daba largos pasos. Cuando Fairytale aterrizó y dobló sus alas, otra diferencia vino a la mente. Oh, eso me recuerda. Ningún ser humano, ni tampoco un pony, puede volar por sí solo. Hice un gesto hacia Lucid. O usar la magia. Ni cuernos de unicornio ni nada. Se rascó la cabeza. Entonces, ¿cómo usan los humanos la magia? No hay magia en mi mundo. ¿No lo hay? Dijo Lucid. Estaba tan seguro de que me habías dicho que lo había. Recordé cuando le había explicado mi mundo a Lucid en Manhattan, pero no recordaba haber dicho eso. Nunca dije que lo hubiera. Entonces, ¿qué hay de los carruajes que podían moverse por sí solos? Oh, cierto. Coches. Dije que llevaría demasiado tiempo explicar cómo funcionaban, pero no es mágico. Vaya. Mi error, entonces. Supuse que con eso te referías a que funcionaban por arte de magia. Movió la cola. ¿Entonces estás diciendo que la magia no existe en absoluto? Sí, dije. No existe tal cosa de donde vengo. Es el tipo de cosas en las que solo creen los niños. Sacudió la cabeza con incredulidad. Un mundo sin magia. Es insondable. Me encogí de hombros. Hace una semana, eso era normal. Y luego llegué aquí, y hubo magia. Levanté una pezuña en su dirección. Diablos, así es como llegué aquí. Magia. Si no hay magia en tu mundo, entonces ¿quién mueve el sol? Dijo Wallegren, sonriendo como si hubiera visto a través de mis mentiras. Alguien se quemaría las pezuñas tratando de moverlo. Ah, pero ningún pony puede volar por sí solo. Entonces, ¿es de día todo el tiempo allí, o qué? No, dije. El sol no se mueve en absoluto. En cambio, la Tierra se mueve. Gira, de modo que la mitad del día nos enfrentamos al sol y la otra mitad no. Ella resopló. Sí, claro. Wallegren me hizo darme cuenta de que estaba un poco decepcionado en este mundo. Pensé que los dibujos animados eran ideales, en el sentido de que los buenos siempre eran amables o comprensivos y los malos no lo eran, y recibían su merecido en consecuencia. Sin embargo, en esta caricatura, descubrí que por cada personaje que era demasiado bueno para ser verdad y, sin embargo, era cierto, había otro personaje bueno que era egoísta, ignorante y frustrante. Y esos personajes eran una pérdida de tiempo como cualquier otro ser humano. Así que le dije la verdad tal como la conocía. ¿Quieres saber qué es lo mismo en mi mundo que aquí? No importa cuánto trates de decir la verdad, la gente siempre dudará de ti. Miré hacia adelante, hacia el largo camino que teníamos ante nosotros. El único en el que se molestarán en creer es en ellos mismos. La expresión de Wallegren se endureció y ella también esperaba con ansias el camino. No me importaba lo que pensara de mí o si estaba a punto de darme una paliza en la cara. Simplemente me alegré de que mis pensamientos estuvieran fuera de mi pecho. Las tierras de cultivo planas se volvieron más montañosas y vimos algunas vacas pastando a lo largo del costado de la carretera. No pensé en ellos, hasta que uno de ellos se tomó un descanso de masticar y dijo, mañana. Al principio no respondí, sorprendido de que una vaca acabara de hablarme, pero al final logré responder, aunque 30 metros más adelante. Y luego pensé en lo que otros animales podían hablar además de los ponis. ¿Podían hablar todos los animales, o eran las vacas y los ponis las únicas excepciones? Tal vez solo los que tenían pezuñas. ¿Burros? ¿Cebras? Resolví probar cualquier otro animal con el que nos encontráramos, con pezuñas o de otro tipo. Y entonces volví a ver a Harina de Trigo a mi lado. Me volví para mirarla, nuestras miradas se encontraron y luego me di la vuelta rápidamente. Otra vez no. Entonces, Copper. No quiero hablar de eso en este momento. Sus pupilas se convirtieron en ojos de cachorro estúpidamente lindos. Solo tengo 2 preguntas más. ¿Es todo? Por favor.
2 preguntas, si eso fue suficiente para evitar que me molestara, entonces estaba bien. Dependía de cuáles fueran esas preguntas, como si estaba soltera o lo que fuera. Está bien, pero puedo optar por no responderles. De acuerdo. Se aclaró la garganta. ¿Cómo te llamabas? Bueno, solo un nombre no debería hacer daño. Al fin y al cabo, me había dado su verdadero nombre. Sawyer. Sawyer, dijo las palabras como si las estuviera probando. Me retracté de mi idea de que no me dolería. Al menos no cuestionó lo que significaba el nombre, ya que era un nombre y no un número o un alimento. Se saltó eso e hizo su segunda pregunta. ¿Cuál era tu talento especial? ¿Mi qué? ¿Especial, talento? Ya sabes, tu talento especial. Lo que estás destinado a hacer por el resto de tu vida. Con eso, supuse que se refería a mi trabajo. Esa era una pregunta inofensiva, también, estándar e inocente. Ahora, explicar las computadoras a alguien que nunca antes había visto o oído hablar de ellas iba a ser complicado. Escribir. En un idioma determinado. ¿Qué tipo de lenguaje? Uno con el que realmente no puedes hablar. Es difícil de explicar, dije, con la esperanza de que abandonara el tema antes de que tuviera que empezar por el principio y explicarle el binario o algo así. Su mirada cayó al suelo. Oh, está bien. Siempre y cuando te haga feliz, supongo. Eso me hizo detenerme. Nunca había asociado realmente lo que estaba destinado a hacer con el resto de mi vida y mi felicidad. El trabajo era el trabajo. El trabajo no era particularmente feliz, volver a casa después de él era más feliz, en todo caso. Escribir código ya no era algo que hiciera en mi tiempo libre. Era algo que hacía por dinero. A medida que el sol alcanzaba el punto más alto del cielo, creo que para todos nosotros, la necesidad de sombra se hizo evidente. Podía ver las gotas de sudor en la espalda de todos y podía sentir la mía, especialmente en mis axilas. Necesitábamos un árbol, o algo así. Y agua, si es posible. Y mientras pensaba en ello, pensé que un viaje en tren sin sargento y una piña colada tampoco me vendría mal. ¿Qué es ese pueblo a lo lejos, allá? Preguntó Harina de Trigo, señalando la mancha de edificios en el horizonte. Flanqueos, dijo Firewater con orgullo. Una de las ciudades más grandes de este lado de Canterlot, aparte de Manhattan. Si estás buscando algún pony, especialmente un pony especial, probablemente estén allí. Tienen una gran reputación por sus cosas amorosas. Hay una razón por la que lo llaman Fairbanks. Flancos de feria, dijo Wallegren. Eso es lo que dije. Flancos justos. Ella puso los ojos en blanco y se rió. No soy estúpido, ¿sabes? Podemos parar allí para comer, dijo Lucid. Me quedan 9 trozos. Grano entero abierto. ¿9? Ni siquiera estamos a mitad de camino de Canterlot, por no hablar de Vanover. Admiró a Firewater. ¿Tienes algo que aportar, aquí? Se frotó la barbilla. Los ponis me han dicho antes que soy valiente, amable e inconsciente. Ella sonrió con orgullo. Wallegren gimió. No, dinero. ¿No tienes dinero? Firewater ladeó la cabeza. ¿Cómo vamos a pagar la comida? No importa. El punto es que tenemos que guardar nuestros bits. Tal vez podamos conseguir una barra de pan a bajo precio y llevarla con nosotros. Eso podría durarnos toda la noche. Wallegren continuó planeando la asignación de dinero, cuando me di cuenta de que tenía dinero propio. Los 6 fragmentos de ella, que estaba seguro de que le darían la bienvenida en ese momento. Antes de cambiar a mi forma cambiante, sostuve mi pierna derecha en el aire para prepararme para la lesión. Cerré los ojos y me transformé, y luego miré en mi brazo derecho. Sin embargo, el pequeño saco de pedazos había desaparecido. Le di la vuelta al brazo y lo sacudí, con la esperanza de que se cayera. Por extraño que parezca, se oyó un tintineo de monedas, pero, sin saco. El grupo se dio cuenta de que me había detenido y toda su atención se centró en mí. ¿Pasa algo? Preguntó Harina de Trigo. Sí. Mi brazo sanó con nuestros fondos de reserva. No, solo, revisando mi pierna. Bajé cuidadosamente mi pezuña para demostrarlo. Y luego se armó de valor y le puso peso. Nada, volvió a estar sano. Estoy curado. Vamos. Volví a ponerme Copper Flash antes de que nos acercáramos demasiado a la ciudad. Había parecido tan pequeño desde tan lejos, pero una vez que nos acercamos a las afueras, parecía mucho más grande de lo que había anticipado. Todos los edificios eran bajos. Las calles eran delgadas y estaban llenas de ponis. A medida que nos acercábamos, me puse nervioso. ¿Hay alguna forma de rodear la ciudad? Lucid se detuvo y miró.
Un ancho río corría a ambos lados de la ciudad y se extendía hasta cada horizonte. Sacudió la cabeza. No recuerdo que hubiera un puente fuera de la ciudad. Solo mantente cerca. Wallegren asintió con la cabeza. Permaneciendo un poco juntos, entramos en la ciudad. Había música que sonaba débilmente desde el centro de la ciudad, pero la mayor parte del ruido provenía de las conversaciones. Muchos ponis viajaban en grupos y hablaban emocionados entre sí. Decían algo sobre lo divertido que era o lo genial que era el día o algo así. Me concentré en mantenerme al día con nuestra manada. Apenas me apretujé entre dos ponis amarillos mientras se reían a mi lado. ¿Por qué está tan ocupado hoy? Le pregunté a Firewater. Lo pensó un poco, sus ojos vagando hacia una pancarta cercana que decía Celebración del Sol de Verano. De repente recordó. Oh. Hoy es la celebración del Sol de Verano. Hizo una voltereta hacia atrás con alegría y aterrizó. ¿Cómo podría olvidarlo? Es mi día favorito del año. Wallegren tropezó con la cola de un pony. La mía también, dijo ella con una mueca fruncida. Se llenó tanto que nos vimos obligados a caminar en fila india. Terminé el último del grupo, con Firewater justo delante de mí. Estaba asimilando todo lo que la celebración tenía para ofrecer. Sus oídos seguían la música animada, su nariz seguía las verduras asadas, sus ojos seguían los juegos de carnaval. Su cola verde se movía de un lado a otro casi tanto como su cabeza. Mantuve la boca cerrada para evitar saborear su cola. Pasamos la plaza del pueblo y entramos en una calle estrecha, bordeada por varias tiendas. Los ponis eran gruesos aquí, muchos simplemente estaban parados afuera y hablaban entre ellos. Me di cuenta de la evidencia definitiva de una fiesta. Globos, serpentinas, pancartas y todo tipo de decoraciones de fiesta. A estos ponis les debe haber gustado mucho el sol. Firewater giró la cabeza para mirar boquiabierta la telaraña de serpentinas sobre nuestras cabezas y se desplazó hacia los lados. Cuando miré más allá de ella, vi que el pony frente a ella no se parecía a ningún pony que reconociera. Firewater, oye, dije, tratando de llamar su atención. ¿Ves a Lucide en algún lugar? ¿O las hermanas del trigo? Se detuvo y se volvió hacia mí. Miró a su alrededor, luego me miró y sonrió débilmente. No, el pánico se apoderó de mi estómago y comencé a buscar entre la multitud. Bueno, vuela y búscalos, le ordené. Ok, Doke. Extendió sus alas y saltó. Se protegió la pezuña del sol y se agachó bajo las serpentinas mientras observaba a la multitud. En el suelo, estiré el cuello todo lo que pude para mirar por encima de las cabezas de todos los ponis, pero era casi imposible. Traté de mantener el equilibrio sobre mis patas traseras, pero la anatomía de un pony no era propicia para mantenerse erguido. Me rendí y toqué las cuatro patas en el suelo. Sin embargo, descubrí cómo saltar. A pesar de que era agotador, era un método tan bueno como cualquier otro. ¿Ya ves algo? Le pregunté a Firewater, jadeando. Miró a su alrededor, apoyando las pezuñas en las caderas y arrugando la nariz. Todavía nada, me mordí el labio mientras la incertidumbre se apoderaba de mí. Si nos hubieran perdido, se habrían detenido y se habrían reunido en algún lugar, o se habrían separado y nos habrían buscado. Me preguntaba si nosotros también debíamos salir a buscarlos o quedarnos donde estábamos. Mientras yo me quedara con Firewater y ella se quedara en el aire, no sería difícil encontrarnos, supuse. Cobre. Ante la mención de ese nombre, dejé de saltar, agucé las orejas y miré a mi alrededor para ver si era algún otro miembro de nuestro grupo. Cobre, repitió una yegua, sonriendo mientras me miraba fijamente a los ojos. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo estás? Yo no conocía a esta yegua, ni al potro que estaba a su lado. ¿Qué posibilidades había de que supieran quién era Copper a estas alturas de Vanover? Sin embargo, no tenía tiempo para eso. Me tenían acorralado, así que miré a mi alrededor en busca de una oportunidad para huir mientras respondía, bien. El potro inclinó la cabeza hacia abajo y sus ojos se clavaron en los míos. ¿Todo bien? No hemos sabido nada de ti desde el verano pasado. Asentí con la cabeza y miré a su lado en una tienda. Existía la posibilidad de que los demás se hubieran reagrupado en una tienda. Sí. Ocupado, dije, todavía recuperando el aliento de los saltos. ¿De verdad, hijo? ¿Estás bien? El potro me agarró la barbilla y giró la cabeza para mirarlo. Evité sus ojos y traté de apartar la cabeza. La yegua frunció el ceño. Hijo. Si estos eran los padres de Copper, entonces no había forma de que pudiera hablar con ellos. Me descubrirían en 10 segundos. Finalmente encontré una abertura, pero antes de que pudiera tomarla, Firewater aterrizó a mi lado y bloqueó mi escape. Ella jadeó.
Oh, Dios mío. Cooper, no sabía que tus padres vivían aquí. Gracias, Firewater. Yo tampoco. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Estos son los mejores. Exclamó Firewater mientras se agachaba para coger otro bocado de galleta. Mamá sonrió, apareciendo finas arrugas alrededor de sus ojos. Nos alegra que pienses así. La casa de Copper Flash no era muy espaciosa, pero eso era comprensible dada la densidad de población de esta ciudad. Los muebles eran pequeños y pintorescos, y parecía que estaban haciendo todo lo posible para encajar en el espacio de la sala de estar. Encajaba, pero a duras penas. Aunque no había muchas más cosas de las que esperaría ver en cualquier casa normal, los espacios estrechos acercaban todo y hacían que se sintiera lleno. Me hizo sentir claustrofóbica además de ansiosa. Estábamos todos sentados en la sala de estar, con Firewater y yo frente a los padres de Copper. Su padre era un unicornio alto y ligeramente fornido, de pelaje rojo y pelo corto y amarillo, y hablaba con el menor atisbo de preocupación. Su madre era un caballo azul flaco con un collar de cuentas de madera y ojos violetas cariñosos. Al parecer, a ella también le gustaba hornear, porque nos había ofrecido a todos galletas doradas. Miré mi galleta. Estoy seguro de que se le puso mucho amor, pero no tenía mucha hambre. Lo empujé hacia Firewater, que acababa de terminar de devorar el suyo y parecía listo para otro. ¿Estás segura de que no quieres otro bocado, querida? Son galletas integrales con miel. ¿Tus favoritas?, dijo la mamá sonriendo. Empujó suavemente hacia arriba su brillante cabello color lima. Debía de haberlo dicho cortésmente. No había dado ningún bocado. Pero, para convencerla de que yo era su hijo, decidí devolverle algo de su amor. Me agaché y mordí mi galleta, pero no moví el plato del alcance de Firewater. Ella en agradecimiento y se sumergió de lleno. Y no podía culparla. La galleta estaba bastante buena. Entonces, hijo, comenzó papá. ¿Cómo estaba no ver? Me encogí de hombros y asentí. Bien, supongo. El clima allí parece ser encantador. Hemos oído eso mucho de Carrot Sticks, ¿no es así, querido? Dijo mamá, mirando a su marido. Sí. Oh, de su enlace, la tía Patch, lo hemos hecho, dijo con un guiño. Hablando de eso, ha estado muy emocionada desde la boda de Carrot. Mamá se echó a reír. Oh, sí. Creo que nunca la he visto más emocionada que tu tío Soaker, alguna vez. Tendrías que haberla visto en la recepción. Cuando la banda comenzó a tocar la canción de la polka, su discurso fue interrumpido por ataques de risa. Empezó a bailar alrededor de la fuente de chocolate. Y luego, cuando el tío Soaker se unió a ella, y ella lo hizo girar. Papá se unió. Ella accidentalmente lo hizo girar directamente hacia la fuente. Firewater se echó a reír junto con mis padres. Me reí para no ser el único en la habitación que no se reía. Incluso cuando la risa disminuyó, mantuve una pequeña sonrisa en mi rostro para ocultar mi inquietud. Así es, dijo papá, secándose uno de los ojos. Creo que no te vimos en la recepción, Copper. ¿Pudiste hacerlo? No, dije. Se rascó la cabeza. Vaya. ¿Por qué no? Estaba ocupado, dije, retorciéndome un poco. Dejé caer el único dato que sabía sobre el cobre. Estoy tomando clases de verano. ¿Y cómo van esos? Está bien, dije, pero no di más detalles. No sabía cómo hacerlo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que era una idea muy mala. Casi no tenía conocimiento de este pony ni de su familia, y no pasaría mucho tiempo antes de que descubrieran quién era realmente. Comencé a mirar el reloj, con la esperanza de poder usar la excusa de que llegaba tarde para algo. Mamá asintió. Después de una breve pausa, se agachó y le dio un mordisco a su galleta. Papá dijo, ¿hiciste amigos en la escuela? Firewater se limpió la boca y sonrió. Se ha hecho amigo mío. Y Lucid y otras 2 yeguas también. Vinieron con nosotros. Oh, Dios mío. Eso es maravilloso, dijo mamá, sonriendo y moviendo sus pezuñas mientras me miraba. Me alegra saber que estás haciendo amigos. Firewater hizo una pausa cortés por un momento. Dio un pequeño codazo en su plato y dijo, ¿puedo comer más galletas, por favor? Son deliciosos. Mamá sonrió cálidamente. Claro que sí, querido. Un momento. Mamá se fue por un minuto y regresó con un plato lleno de galletas, que colocó en el medio para que estuviera al alcance de todos nosotros. Firewater era realmente la única que quería comérselos, tomando 3 con un movimiento de su ala. Papá puso uno en su plato, aunque no le dio más de un bocado. ¿Has oído hablar de Clove? Se mudó a Manhattan, dijo papá.
No, no lo hice, dije. Bien por él. Mamá estuvo de acuerdo. Encontramos un trabajo en el puerto, pero no sabemos mucho más. No hemos oído hablar mucho de los Itche, ¿verdad? No, hace poco, dijo papá. Miró la alfombra y se frotó el cuello. Mamá asintió y también miró la alfombra. Yo también aparté la mirada y recorrí la habitación. Un grupo de fotos en la repisa de una chimenea me llamó la atención. Uno mostraba a una pareja joven y feliz con un niño pequeño, y otro mostraba a un niño mayor sonriendo ampliamente en un muelle, y otro mostraba a un niño aún mayor con menos sonrisa. Cooper y sus padres, esto fue un error. En primer lugar, no debería haberle hecho broma a sus padres. Necesitaba irme. Entonces, cobre, mamá se movió y se rascó el brazo, mirando rápidamente a Firewater. Por casualidad, ¿has encontrado una novia? No, esto no iba a terminar bien. Estos dos empezaban a sonar como mis verdaderos padres. Yo también cambié, tratando de dejar claro que me sentía incómodo. No quiero hablar de eso. Papá tosió. Bueno, ya sabes, Cooper, nos preocupamos por ti. Mamá estuvo de acuerdo. Es simplemente, ya sabes, ¿crees que vas a pasar el resto de tu vida solo? No, detente. Por favor. Me levanté para irme. La conversación se había vuelto demasiado personal. Esto era algo de lo que debían hablar con el verdadero Cooper Flash. Está bien, dijo papá. Dejaremos eso y hablaremos de otra cosa. Justo, por favor, siéntese de nuevo. Firewater me miró como si me hubiera colado en una boda o algo así. Me sentí culpable y volví a sentarme, mirando un lugar al azar en la alfombra para evitar los ojos de todos. Acaricié la alfombra con la pezuña sin dedos. Estaba un poco peludo, y se sentía y olía como si lo hubieran limpiado recientemente. Por el rabillo del ojo, pude ver a Firewater mirando entre todos nosotros, anticipando algún tipo de buen resultado de nuestra reunión familiar. No podía soportar más pausas incómodas. Me levanté para irme, esta vez girando sin esperar su aprobación. Realmente necesito irme. Hijo, por favor espera, dijo papá, levantando un poco la voz. Simplemente, quiero hablar contigo. Simplemente, mira a tu madre, por el amor de Luna. Mamá parecía cansada y en las primeras etapas de llanto, pero estaba mirando a su esposo, no a mí. Se puso de pie. Querido, por favor. No tenía sentido esta farsa si iba a empeorar los asuntos familiares. Nadie se beneficiaba de eso. Detente. No soy Cooper Flash, ¿de acuerdo? Mamá frunció el ceño. Papá se levantó y dijo, espera un momento. Pero antes de que tuviera la oportunidad de discutir conmigo, cerré los ojos con fuerza y me convertí en mi yo cambiante. Los miré fijamente, y ellos me devolvieron la mirada, con la boca abierta. Y el aire de la habitación se endureció. Los padres de Cooper se quedaron sin palabras y su madre estaba nerviosa. Mi corazón latía como una locomotora de tren. Para mostrar mi impaciencia por una disculpa, di un paso amenazante hacia la puerta. Eventualmente, en su búsqueda mental de palabras, la madre de Cooper encontró una. Cobre. No, dije, frustrado. Yo no soy Cooper. Es una completa coincidencia que me hayas encontrado aquí. Lo juro por mi vida. Pero ellos seguían allí parados, sin decir nada y mirándome de arriba a abajo. Y me sentí fatal. Me ardía la cara y me sentía extraordinariamente fuera de lugar. No perdí más tiempo en irme. Sin decirle una palabra más, salí por la puerta y la cerré de golpe. Respiré hondo para refrescarme. Lo hecho está. Oh, pero necesitaba convertirme en un pony. Rápidamente me convertí en Cooper Flash. Miré a mi alrededor hacia la concurrida calle y elegí una dirección para caminar. Necesitaba alejarme lo más posible de esta casa. Tonelero. Gritó la voz de Firewater, seguida de un portazo. Espera. Es Cobre. Grité, más fuerte de lo que pretendía. El volumen hizo callar a algunos ponis que estaban cerca, incluido Firewater. No me disculpé, sino que me quedé mirando a Firewater y esperé a que hablara. Dio un paso atrás. Cobre, yo solo pensé que te gustaría ver a tus padres. Esos no eran mis padres. He dicho. Traté de decirte eso. ¿No lo entiendes? Miró al suelo y lo pateó con la pezuña. Lo siento. Firewater, por favor. Frustrado, pisoteé el suelo y me di la vuelta. Había pasado de la mera molestia a convertirse en un problema. No quería tratar más con ella. Quería lucir y harina de trigo integral. Ponis confiables que podrían tomarme en serio. Me miró nerviosa. Podemos buscar a los demás. Hagámoslo. No, dije. Iré solo.
Puedes volver a tu posada. Ella se animó. Pero Copper, por favor. ¡No! Dije más alto, por si no lo escuchó la primera vez. No puedes venir con nosotros. Vete y molesta a alguien más. Ella saltó un poco en estado de shock. Los rasgos normalmente alegres de su rostro desaparecieron, y parecía doler. Las alas de su espalda se llevaron su cuerpo encorvado lejos y, finalmente, fuera de mi vista. Miré a los ponis que me rodeaban y me miraron en silencio, pero me di la vuelta y me alejé. Me sentía culpable de haber herido sus sentimientos al decirle que se fuera, pero era algo que había que hacer. Si no fuera yo, entonces Wallegren lo habría hecho. Y si no es ella, entonces Lucid. Era inevitable. Con su comportamiento, lo estaba pidiendo. Caminé por la ciudad, todavía molesto porque había perdido mi tiempo, que el tiempo de los demás había sido desperdiciado, que tenía que gritarle a alguien, que me había hecho pasar por el hijo de alguien, no estaba de buen humor. Y no ayudó que hubiera todo esto del carnaval a mi alrededor. Los juegos, la comida, la charla y las risas, me sentí miserable en medio de ella. Solo necesitaba encontrar a los demás, y estaría bien. Y muy pronto estaría de vuelta en casa, fuera de este lío. Cobre. Y muy pronto, Wallegren me encontró. La vi fácilmente y me acerqué a ella. Supuse que no me molestaría en preguntar qué le había pasado a su cabello. Estaba cubierto de una sustancia de color púrpura oscuro, enmarañado y que sobresalía un poco hacia un lado. Temeroso de invocar la violencia con cualquier tipo de comentario sobre su cabello, me quedé con un hola. Oye, te encontramos. No te preocupes por esto, dijo, refiriéndose a su estilo de vida de la nueva era. Echó un rápido vistazo detrás de mí, luego por encima de mí. ¿Dónde está Featherbrain? Pluma, oh. Fireeater. Ella se fue. ¿Así de simple? Wallegren sonrió, pero se puso seria al ver mi expresión. La regañaste, ¿verdad? Asentí con la cabeza, escudriñando la multitud que nos rodeaba. Hiciste lo correcto, dijo ella, usando una pezuña para apartar un poco de la sustancia de su cara. Ella no vale la pena. Ella está jugando con nosotros todo el tiempo. No puedo dar una respuesta directa, siempre quiere que se divierta. Sí, dije. Me agaché para evitar una pelota de playa descarriada. Ella no vale la pena. Y tampoco nos causaría más problemas. Me aligeraba un poco el ánimo, sabiendo que había perdido a un miembro descuidado de nuestro grupo y había encontrado a uno responsable. Me hizo señas para que la siguiera, así que dejé que me guiara a través de la multitud. Era fácil no perderle el rastro, porque su cabello brillaba a la luz del sol. Tampoco me perdió el rastro. Miraba hacia atrás de vez en cuando y se aseguraba de que yo seguía allí. Entonces, ejem. Humano, comenzó Wallegren, todavía sin comprender completamente la palabra. Sí, respondí. Continuó hablando mientras buscaba a la multitud. ¿Tienes familia? Sí, sí lo hago, dije. Entonces, ¿madre? ¿Padre? Oh, sí. Sí, una madre, un padre y una hermana. Esa es mi familia inmediata. Wallegren negó con la cabeza y siguió caminando. ¿Qué? Me miró con los ojos entrecerrados. Solo dices eso para que puedas fingir que tenemos algo en común. ¿Eh? En realidad no tienes una hermana. No, tengo una hermana, insistí. No la he visto en un tiempo, pero sí, tengo una. Suspiró. ¿Por qué no la has visto? A pesar de que las razones no eran terribles, no me sentí cómodo explicando. Hemos tenido algunas diferencias, así que ya no nos hablamos. ¿La abandonaste? No, no abandono, dije. Dios mío, eso sonaba horrible. No, nosotros solo, se alejó. A decir verdad, no había visto a mi hermana en años, desde que me gradué de la escuela secundaria. No me había llevado bien con ella durante mucho tiempo, supongo que debido a nuestras personalidades. Ella era voluble e ingenua, y yo era más realista. Es parte de la razón por la que vivo solo. No mucha gente se lleva bien conmigo. Crecí agradecida por la familia que tengo, dijo Wallegren. Nosotros también tenemos nuestras diferencias, pero nunca la dejaría por eso. No me he separado de su lado desde que éramos potrancas en un orfanato. Se mordió el labio. Hablando de eso, fuimos adoptados. Asentí con la cabeza. Sí. Su paso se ralentizó un poco y me miró de arriba a abajo. ¿Lo sabías? Sí. Harina de trigo me lo dijo. Un flujo constante de ponis se cruzó en nuestro camino y nos obligó a detenernos. Me miró mientras yo estaba a su lado y esperó. ¿Te ha hablado también de los cambiantes? No había dicho nada sobre los cambiantes. ¿A qué te refieres con los cambiantes?
Oh, dijo ella, limpiándose parte de la sustancia púrpura que le caía por la frente. Vio a los ponis pasar junto a nosotros. Fuimos atacados por changelings cuando éramos potrancas. Oh, está bien. Bueno, eso explicaría la fuerte aversión de Wallegren por mi especie. Se aclaró la garganta antes de continuar. Fue hace un tiempo, cuando estábamos en el orfanato. Algunos cambiantes trataron de arrastrar a la harina de trigo. Y traté de defenderme de ellos, pero, yo era demasiado pequeño en ese entonces. Ella soltó un resoplido de ira. No quería que eso volviera a suceder, así que me preparé. Si harina de trigo no hubiera sido la que te llevara a casa, no me habría contenido. La corriente de ponis seguía pasando, pero yo miraba más allá de ellos a nada en particular. Por la forma en que había pronunciado más de una frase lacónica a la vez conmigo, no me sentí tan intimidado por ella como lo había hecho en el pasado. La miré y vi que su expresión se había vuelto menos dura. No es blando de ninguna manera, pero menos desea la muerte y más en el territorio de la aversión leve. Ya no odiaba a mi empresa. Y sentí que había logrado algo, por pequeño que fuera. En el mundo humano, esto no significaba mucho. Tacha a alguien, y ese es su problema. Pero ahora que estaba confiando en alguien, y su problema era mi problema, era una buena sensación no estar en su lado malo. ¿Vamos? Preguntó Wallegren. Dejé de pensar y la miré. ¿Eh? Hizo un gesto hacia el camino que teníamos delante, libre de ponis. Avergonzado, asentí y caminé hacia adelante. Ella hizo lo mismo. Al poco tiempo, nos reunimos con la otra mitad de nuestro grupo. Lucid y Beatflower estaban de pie en la base de un alto asta de bandera, y nos saludaban mientras nos acercábamos. Lucid estaba inusualmente alegre cuando nos vio, sonriendo de oreja a oreja. «Ahí estás», exclamó Lucid. «Por fin te encontramos». ¿A dónde se escapó Firewater? Apretó los dientes al notar el nuevo peinado de Wallegren. Y, ejem. Me acerqué demasiado a la competencia de lucha libre, dijo Wallegren. Y Firewater ya no se une a nosotros. Sentí la necesidad de justificarlo. Ella es la razón por la que me separé de ustedes. Oh, bueno, entonces. Si eso es así, entonces está bien que se vaya. Lucid entonces se volvió hacia mí, como si hubiera estado esperando para contarme las noticias más emocionantes de todo el mundo de los ponis. ¿Has visto estos?, preguntó, señalando un cartel de docenas clavado en el asta de la bandera. Me acerqué al cartel y lo examiné. Era colorido y decía Fireflanks Annual Talent Show en la parte superior. Negué con la cabeza. Lee la línea en el medio, justo ahí. Primer premio, 50 bits. 50 bits. Golpeó su pezuña por debajo de la línea, que estaba debajo de una imagen de un pony silueteado cantando en un micrófono. Eso es suficiente para que nos dure el viaje de ida y vuelta a Canterlot. El espectáculo acaba de empezar, pero es posible que aún nos dejen entrar. Harina de trigo me miró. Estaba sudando notablemente más que el resto de nosotros. Supongo que a los vanoveritas les afectaba más el calor. Le dije que no era una buena idea. Resoplé. No soy cantante. No, no es un acto de canto, dijo Lucid. Comedia. Todo lo que tienes que hacer es convertirte en Celestia, esa es la princesa, ¿recuerdas? Entonces, levántate ahí y repite todo lo que te susurro. Eso es todo. No. No había tenido buenas experiencias en el escenario. Eso es ridículo. No lo voy a hacer. Oh, vamos, dijo Lucid, sonriendo y rodeándome con un brazo. Te diré todo lo que tengas que decir. Todo lo que tienes que hacer es pararte allí y repetirlo. Convincentemente, por supuesto. Lo pensé un segundo más y luego negué con la cabeza. No, no lo haré. Tiene que haber otra forma de conseguir dinero. Sawyer tiene razón. Podríamos encontrar otras formas de ganar bits aquí. La harina de trigo se movió a mi lado. La sonrisa de Lucid se desvaneció mientras intentaba razonar conmigo. Solo tendrás que estar en el escenario 5 minutos como máximo, así que... ¡No! Es estúpido, dije, apartando su pezuña de mí. ¿Podemos irnos ya y dejar de perder el tiempo? Nos falta dinero, Copper, dijo con firmeza y un suspiro. No sé si te das cuenta de eso. Necesitamos comida y lugares para dormir, y aunque hemos tenido suerte con eso hasta ahora, no podemos arriesgarnos. No tenemos una multitud de opciones aquí. Esto fue todo lo que pude encontrar, y tú eres nuestra mejor oportunidad. Suspiró de nuevo, probablemente para convencerme aún más. ¿Y qué dices? Eché otro vistazo a la foto del pony cantor y reflexioné sobre ella. Las tareas domésticas habrían sido una cosa. Podía manejar caminar en una rueda durante un par de horas.
Pero lo único que se le ocurrió a Lucid fue actuar en un escenario frente a cientos de ponis, con una enésima posibilidad de que obtuviera el primer lugar, y eso suponiendo que sobreviviera la actuación. Cerré los ojos, frustrado. El grano entero me dio un empujón. Hazlo. Necesitamos los trozos. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia un pozo cercano. Volveré enseguida. Me froté la sien con la pezuña y me volví hacia Lucid. Si esto realmente es todo lo que podrías encontrar, entonces. ¿Nombre? Destello de cobre, dije con un suspiro. El pony plateado detrás del mostrador de registro lo escribió, sosteniendo el portapapeles en su pezuña y el lápiz en su boca. Su destreza me asombró, a menos que estuviera garabateando incoherentemente. ¿Dónde vives? Dudé, pero Lucid habló por mí. Aquí mismo, en Fireflanks. Lo miré, momentáneamente confundido, pero él me susurró. Recuerda, sigues siendo Copper. ¿Cuál es su acto? Imitaciones profesionales de celebridades, dijo Lucid. Ah, genial, dijo antes de anotar algo en su portapapeles. Siempre es un puntazo ver uno de esos, especialmente uno bueno. Sin embargo, un consejo. Si tu objetivo es ganar, no te hagas pasar por el alcalde. Históricamente, ningún pony que se haga pasar por ella ha ganado nunca. Solo dejártelo saber. Sonrió. Asentí con la cabeza. Gracias, pero tengo otro pony en mente. Buen trato. Dejó su portapapeles junto a una pequeña pila de papeles. El espectáculo ya está en marcha. Creo que ahora están a la mitad de la lista, así que todavía tienes tiempo para calentar. Sacó una pieza de la parte superior de la pila de papeles y me la pegó en la cadera. Número 15. El backstage es eso. Buena suerte. Gracias, dije, mientras Lucid me seguía hasta la zona del backstage. Pasamos por el lugar, que era muy parecido a un teatro normal, pero completamente al aire libre. Todos los ponis estaban sentados en el césped en lugar de en asientos. Un amplio telón azul servía de telón de fondo a la actuación, que en ese momento era un pony verde azulado tocando una gran tuba. Caminamos alrededor de la multitud de personas que pronto estarían observando cada uno de mis movimientos y juzgándome en silencio. Estaban distraídos por el pony en el escenario, por lo que ver y juzgar aún no me estaba sucediendo. Wallegren and Wheatflower había decidido ver el espectáculo entre el público. Les saludé al pasar, y ellos me devolvieron el saludo, sonriendo en señal de apoyo. Eso hizo que reconociera dos caras en toda la audiencia. Era reconfortante, pero solo un poco. Una muchedumbre compuesta casi en su totalidad por extraños sigue siendo una muchedumbre compuesta casi en su totalidad por desconocidos. Esto no tomará mucho tiempo, ¿verdad? Le susurré a Lucid, con cuidado de no distraer a nadie del pony en el escenario. Él asintió. Correcto. Solo estarás en el escenario durante 5 minutos. Todo terminará pronto. Off. Eso sonaba como algo dicho a una persona a punto de morir, y era inquietantemente apropiado. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. La última vez que me había presentado en un escenario fue en segundo grado, creo. Todos en la clase de la señora Rutherford tuvieron que participar en alguna obra educativa sobre la pirámide alimenticia, que presentaba disfraces, accesorios y escenografías baratas casi tan buenos como el talento de la actuación. Dejando a un lado la calidad de la producción, lo importante fue que todo el mundo se animó a participar, incluido yo. Ahora, esta era mi primera vez en cualquier tipo de papel de actuación, así que no sabía qué esperar. Repasamos algunas lecciones sobre la pirámide alimenticia y todo eso. Luego, la maestra nos dio partes y líneas, y luego dónde subir al escenario y cuándo recitarlas. Le seguí la corriente. No parecía tan malo. Cuando me di cuenta de que íbamos a hacer esto frente a una multitud de personas, comencé a ponerme nervioso. Me aseguré de repetir mis líneas una y otra vez en casa para no olvidarlas. No quería estropearlos. La noche de la actuación, estaba aterrorizado. La señora Rutherford no paraba de decirnos que sonriéramos y tenía una actitud muy positiva sobre todo el asunto. Ignoré lo que estaba diciendo, en lugar de eso, me concentré en salir y terminar de una vez. Todos salimos al escenario. Seguí detrás de la manzana y miré a la multitud mientras caminaba. Las luces del escenario frente a nosotros dificultaban ver al público, pero yo podía verlos. Me obsesioné con la multitud, mirando entre cada par de ojos oscurecidos. Esto era diferente a pararse frente a la clase. No eran compañeros de estudios, eran padres, 2 de ellos míos. Tenían expectativas. Sentí que todos los pares de ojos se posaban en mi desgastado disfraz de cartón.
Había deseado que no me hubieran hecho un agujero en la cara. La luz estaba sobre nosotros, y solo sobre nosotros, y sentí todo tipo de presión. Principalmente, la presión para no meter la pata. Repetí mis líneas en mi cabeza. El grupo de alimentos lácteos incluye leche, yogur y queso. Debes tomar 3 tazas de lácteos al día. El grupo de alimentos lácteos incluye leche, yogur y... Entonces me tropecé. El niño que estaba a mi lado con el disfraz de queso me ayudó a levantarme. A su favor, los padres hicieron todo lo posible por no reírse. Sin embargo, se escaparon algunas risitas, y esa fue toda la excusa que necesité. Tan pronto como me levanté, salí corriendo del escenario. Me detuve ante la puerta del pasillo y lloré en silencio. La señora Rutherford dijo algunas palabras de aliento, pero no quería volver después de eso. Estaba completamente avergonzado. A lo largo de todo el año siguiente, se burlaron de mí por ser el niño que lloraba sobre la leche derramada. Lo sé. Era una broma demasiado buena para que la dejaran pasar. En la medida de lo posible, evité cualquier tipo de actuación en el escenario, o incluso hablar en público. Era muy difícil de hacer. No hace falta decir que no estaba muy emocionado de hacerlo de nuevo. Pero, parecía que ahora no tenía otra opción. Necesitábamos comida, y para eso necesitábamos dinero. Esta parecía ser la solución más fácil, al menos para 3 de nosotros. Lucid y yo llegamos al backstage. Bueno, el backstage era más un área acordonada que una parte real de un escenario. Era rectangular, bordeado por cordeles que colgaban de la parte superior de postes delgados. El telón en sí probablemente costó más que todo el dinero gastado en este espectáculo combinado, incluso incluyendo el dinero del premio. Lucid y yo encontramos un espacio vacío entre los demás concursantes. La mitad de los concursantes estaban calentando. 2 estaban haciendo malabares, 1 estaba haciendo ejercicios vocales y otro estaba respirando profundamente en una bolsa de papel marrón. La otra mitad se estaba enfriando y esperando que se anunciaran los resultados del espectáculo. Ahora que estábamos en el backstage, era más real que nunca para mí que íbamos a hacer esto. El corazón me subía a la garganta y tuve que tragar para bajarlo. Está bien, entonces, comencé. ¿Cuál es nuestro plan? Medio minuto. Lucid abrió la solapa de su bolsa con su magia y sacó un pergamino, una pluma y uno de esos recipientes de tinta de los años 1800. Había visto un par de lápices en este mundo, así que tal vez lo de la pluma era tradicional o algo así. Mojó la pluma en la tinta. ¿Alguna vez te has subido a un escenario? Sí, dije. Me dieron ganas de empezar con una broma para sentirme mejor. Hace un par de días. Sin embargo, me abuchearon. No se rió. Sí. La boda. Correcto. Sus ojos se entrecerraron mientras me miraba y se frotaba la barbilla. Pero, ¿alguna vez has actuado para un público? ¿Bailaba, leía poesía, cualquier cosa? La última vez fue hace más de 15 años, dije. ¿Cuántos años tenías entonces? Número 11, te levantaste. Gritó un pony con un auricular puesto. Supuse que era una especie de directora de escena. Faltan 4 concursantes. Traté de olvidarme de eso y seguí hablando con Lucid. 7, casi. Ah, entonces está bien, dijo, sin dejar de frotarse la barbilla. Así que no tengo ninguna experiencia reciente. Correcto. Y no tengo experiencia en la actuación para compartir contigo, así que, esto va a ser complicado. Sus cejas se fruncieron. Con tu nivel de habilidad, simplemente repetir lo que te digo será incómodo. La mitad de la comedia es la entrega, eso dicen. Tendré que ser creativo. Se sentó y entrecerró los ojos mientras rascaba la pluma sobre el pergamino que tenía delante. Por el sonido de los arañazos, parecía que estaba dibujando líneas además de palabras. Esperé a que me hablara o me diera algún tipo de instrucción, pero no lo hizo. Caminé alrededor de él para poder mirar por encima de su hombro y mirar, pero él me volvió el reverso del pergamino. Dijo. Se subió las gafas. Necesito concentrarme. Pero, ¿no te molestaría? Solo estaría mirando por encima de tu hombro. Sin embargo, no discutí en voz alta. Si el chico necesitaba concentrarse, entonces, por supuesto, se lo permitiría. Mi vida estaba en sus pezuñas. Me alejé un poco de él y me senté. Mi mandíbula comenzó a temblar un poco como resultado de mis nervios. Tómatelo con calma, me dije a mí mismo. Lucid sabe lo que hace. Es un profesor que se especializa en viajes transdimensionales. La comedia es una segunda naturaleza para él. Mi mandíbula tembló un poco más fuerte. Lucid levitó 3 pergaminos más junto al primero, formando un rectángulo emisor de aura.
El arreglo bloqueaba por completo su cabeza, garabateó furiosamente. Me acerqué a ella y miré a mi alrededor. Uno simplemente no fue suficiente, ¿eh? Dejé escapar una carcajada preocupada. No, murmuró, mientras sus ojos observaban la pluma que se deslizaba alrededor del papel. Los pergaminos se movían frente a mi cara. Normalmente tengo más espacio para trabajar. Menos distracciones, también. Me tambaleaba de un lado a otro sobre mis pies. ¿Alguna suerte hasta ahora? Sigo pensando, dijo. Dejó escapar un suspiro. Dame tiempo. Tal vez 1 minuto o 2. Claro, claro. Me alejé para darle a él, y a mí, un poco de espacio. Número 12, vamos. Gritó el gerente. Aceleré el paso y accidentalmente me topé con un pony. Me di la vuelta y me disculpé. Los 2 ponis con los que me había topado eran completamente opuestos, a juzgar por sus combinaciones de colores. Donde un pony tenía blanco, el otro tenía verde, y viceversa. Sin embargo, ambos tenían el mismo color de ojos, verde menta. Sus vestidos cortos y decorativos también combinaban. Cada uno de ellos hablaba emocionado, ya fuera por los nervios o por la alegría anormal de conocer a alguien nuevo. Hola, dijo el mayormente blanco. Soy Gale. El mayormente verde sonrió. Y yo soy Kale. Encantado de conocerte. Ambos ofrecieron sus pezuñas y sacudieron alegremente las mías al mismo tiempo. Somos hermanos, dijo Kale. Gemelos, en realidad. Gemelos fraternos. Yo soy la más guapa. Kale agitó sus pestañas hacia mí. Tiene un lunar. Gale señaló el rostro de su hermana. Ryigtai. Marca de belleza. Solo estás celoso. Ella alzó la nariz con indignación. Kale aprovechó la oportunidad para presionar su nariz con un boot que la acompañaba, y compartieron una carcajada. A pesar de que estos dos eran molestos, tuve que morder. Tenía curiosidad por saber qué hacían estos dos en el escenario. Entonces, ¿cuál es tu acto? Kale sonrió. Somos unos charlatanes. Lo hacemos, repitió Gale. Es una tradición familiar de larga data. Nosotros también lo hacemos sin zapatos. Kale levantó la pezuña para demostrarlo. Es un estebrance de Sireland. No muchos ponis han oído hablar de él. Somos señores y orgullosos. Bueno, nosotros no nacimos allí, pero la mitad de nuestros tatarabuelos sí. Gale enarcó una ceja. Pensé que eran 2/3. Estoy bastante seguro de que es la mitad. Vale, había perdido el interés. Di un paso atrás, indicando que estaba listo para irme. Miren, señoras, tengo que irme. Está más cerca de los 5/8, en realidad, le dijo Gale a su hermana. Estamos contando a Shires Mcfilligan, ¿verdad? Sí, pero no sus abuelos. En todo caso, está más cerca de los 5/11. Me di la vuelta y me alejé mientras seguían discutiendo. Una parte de mí se alegraba de que las hermanas del trigo no fuera nada de eso. De hecho, no se hablaban mucho. Al menos no en conversaciones triviales. Número 13. Número 13. Oh, cierto. Regresé a Lucid. No estaba seguro de si habían pasado 2 minutos o no, pero le pregunté de todos modos. ¿Tienes algo? Casi, dijo. Empecé a caminar, incapaz de quedarme quieto. Faltaban 2 concursantes para irse, y todavía no estaba listo. Ese público me iba a comer vivo. Un dolor sordo se desarrolló en mi brazo derecho. ¿Algo? Casi, repitió, casi entre dientes. Los nervios en mi mandíbula eran más pronunciados ahora. Me di la vuelta en un abrir y cerrar de ojos y me acerqué a él. ¿Puedo ver al menos lo que tienes hasta ahora? ¿Algo? Se frotó la sien con la muñeca. Cobre, aquí está la cosa. Creo que es mejor que no te diga lo que voy a decir. Eso se estaba moviendo en la dirección equivocada. ¿De qué estás hablando? Con el poco tiempo que tenemos, creo que no debería decírtelo, dijo. De esa manera, recibiré tu respuesta visceral. Es decir, improvisar. Se llamó al concursante número 14. ¿Dónde estaba esa bolsa de papel? No, necesitamos un plan. No puedo subir al escenario sin estar preparado. De eso se trata, insistió Lucid, frunciendo las cejas. Simplemente reacciona con naturalidad. Eso implicaba huir, así que si realmente quería eso, lúcido, dime lo que vas a decir, o no lo haré. Escucha, dijo, quitándose las gafas. Tengo un plan, y ese plan implica que tú no lo sepas. Quiero que ganemos. Estoy de tu lado, aquí. Presionó una pezuña en mi hombro, empujando mientras enfatizaba las palabras. Sube al escenario, repite lo que te digo y reacciona como reacciones. Te seguiré el ritmo.
Me dolían los dientes de tanto chocar unos con otros. No, no lo voy a hacer. Tiene que haber algo más. De verdad, no es tan difícil, Copper. Lucid extendió una pezuña con desesperación. Ya he hecho todo el trabajo por ti. Pero, me rendí. Al menos me había dicho algo menos vago. Repita lo que dice y reaccione como yo reaccione. Por lo menos, me daba una excusa si las cosas no salían bien. Reaccionaría como reaccionaría y no podría cambiar eso. ¿El número 15? Sí, dije sin pensar. Estaba molesto con Lucid por no ser directo sobre esto. Él es el responsable de esto, me dije a mí mismo. Pase lo que pase, es su culpa, no la mía. Cerré los ojos y me convertí en la princesa. Casi me caigo, era alta y tenía las piernas largas. Sin embargo, ya me había acostumbrado antes al cuerpo de un cuadrúpedo. Recuperé el equilibrio al poco tiempo y subí con cuidado las escaleras hasta el ala del escenario. Tan pronto como vi a la audiencia, me congelé. Esto es por dinero y comida. Tengo que aguantarlo. Respiré hondo y lo dejé salir. Esto sería fácil. Solo repite todo lo que dijo Lucid y actúa como una princesa. Nada que ver. Di pasos cuidadosos más arriba en el escenario. Tan pronto como estuve a la vista del público, los ponis de la parte delantera se inclinaron ante mí, y una ola de reverencias viajó hacia atrás. Me asustó hasta dejarme sin aliento. Todos estaban esperando, expectando, listos para reírse del niño que lloraba sobre la leche derramada. Miré nervioso entre el público, queriendo huir y esconderme detrás de la cortina. Sin embargo, no lo hice, y me quedé sin palabras. Quería seguir el viejo consejo y fingir que todos en la audiencia estaban desnudos, pero ya lo estaban. De hecho, yo también estaba desnuda, lo que no ayudaba en absoluto a mi nerviosismo. Busqué entre el público a las hermanas del trigo, y finalmente las encontré. Me miraban, me animaban a hacer algo. Levantaos, súbditos, susurró Lucid. Derecha. Estábamos haciendo algo. Me hice eco de Lucid mientras me hablaba. Levántense, súbditos, eso es suficiente hierba por ahora. A medida que se enderezaban, una buena mitad de la audiencia se rió. Me aclaré la garganta y seguí repitiendo a Lucid. ¿Se está divirtiendo todo el mundo? La multitud aplaudió en respuesta. Bien, bien, me alegra saber que todos los ponis disfrutan de mi lindo Su. Hice una pausa mientras Lucid me lo repetía, y volví a intentarlo. Lindo año visto. Unas cuantas se ríen de eso, y otras tosen. Amplié mi sonrisa y continué. Lo siento, después de 1000 años, tu memoria se va por la ventana. Y a veces, 1 o 2 insubordinados. Más risas esta vez. Empecé a sudar por algo más que el calor. Lucid tenía que dar un paso adelante. A pesar de mi garganta seca, continué. Justo esta mañana, eso sucedió. Estaba disgustado con mi escritor de discursos. Según el protocolo de terminación, lo tiré por la ventana. Me disgusté aún más cuando me di cuenta de que era un Pegaso. Buenas y abundantes risas de ese. Sí, así es, sobrevivió. Y yo necesitaba un discurso, así que, no tuve más remedio que llevármelo conmigo. No tuvo tiempo de preparar un discurso. Así que, en cambio, me están alimentando con este discurso, de mi escritor de discursos en este momento, que es muy guapo, y muy soltera también. Para todas las yeguas solteras que hay, estará en el backstage después del espectáculo. Guiño, guiño. Las risas y los gritos provenían de la multitud. Lucid había dejado de alimentarme con líneas, así que me di la vuelta. Su pezuña azul se agachó detrás de la cortina, lo que hizo reír más a la multitud. Entonces, empecé a darme cuenta un poco de lo que estaba haciendo. Reuní un poco de confianza y me volví para mirar al público, aclarándome la garganta. Estoy perdido sin mi escritor de discursos. Llegados a este punto, lo estoy repitiendo sin pensar. Me gustan los plátanos. También me gustan los traseros. Más risas. Nunca estoy seguro de cuál me gusta más. Ambas son verdaderas maravillas naturales del mundo. A cada uno de ellos le he dado sus propias vidrieras. No entendí algunos de estos chistes, pero me dejé llevar, el público parecía devorarlos. Si les hacía reír, entonces no me podía quejar. Así que, en conclusión, estás aquí con la pizza. Muchas gracias, me muero de hambre. Oye, espera un segundo. Esto no es lo que pedí. ¿A qué te refieres con leer mal la orden? ¿Cuántas princesas celestias hay en esta ciudad? El público se echó a reír. Fingí confusión mientras decía esa línea, tratando de seguirla. Lo admito, en realidad me estaba divirtiendo.
Tenía que tener en cuenta que él se estaba burlando de la princesa, no de mí. De todos modos, ¿dónde estaba yo? Oh, sí, ejem. Para concluir, me gustaría darles las gracias a todos. Fireflanks es un lugar terrible, perdón, fantástico. Espero con ansias el día en que Fireflanks, una vez más seré agraciado por mis propios flancos hermosos. Lucid susurró. Ahora date la vuelta y sacude tu trasero. Giré la cabeza y sisé. ¿Qué? Date la vuelta y sacude la garupa, repitió. Les encanta eso. Mi cara se sonrojó de vergüenza. No voy a mover mi grupa. Escuché a algunos ponis en las primeras filas estallar en carcajadas. Lucida sintió a través de la rendija entre las cortinas. ¿Ves? Dijo. Es histérico. Oh, y queridos súbditos, incluso en este día, no nos olvidemos de la luna. Ahora, sacudir mi trasero era una cosa. Sacudirlo mientras ya estaba desnudo lo elevó a un nivel completamente nuevo de incomodidad. Esto fue mucho más que un tropiezo inocente, fue lascivo. Y degradante. Lamentablemente, obedecí de la manera más convincente que pude. Lucid estaba tan muerto después de esto. Me aclaré la garganta. Queridos sujetos, en este día, no nos olvidemos de la luna. Y me di la vuelta y lo sacudí. La multitud enloqueció. Recibí risas, vítores y aplausos, pero había perdido demasiada dignidad para quedarme más tiempo. Sonreí y salí del escenario lo más rápido que pude, tratando de no llorar. Estuve a punto de perder un zapato chapado en oro, de correr por las improvisadas escaleras del escenario. Ahora nos vamos, le dije a Lucid cuando llegué a la hierba. Sentí que se avecinaba un dolor de cabeza. No, no lo estamos. Dijo Lucid, saltando del escenario. Tenemos que averiguar quién ganó. De lo contrario, todo esto habría sido en vano. Gruñí en voz alta, para dejar claro que todavía no lo estaba disfrutando. Está bien, dije. Cerré los ojos y volví a ponerme en Copper Flash. Oh, vuelve a cambiar, dijo Lucid después de presenciar el cambio. Te reconocerán mejor como Celestia que como Copper. Refunfuñé algo que preferiría no repetir mientras volvía a Celestia. Lucid lo escuchó. Perdón. Dijo. Le di las gracias por dejarme en ridículo, dije. No me dijiste que iba a mover el trasero así. Bueno, ¿les gustó, no? Bueno, no lo hice. Bueno, eso es una pena, ¿no? No eres el único que quiere volver a casa con vida, ¿sabes? Le espetó Lucid. Retrocedí un poco. Debe haber habido algo más que podríamos haber hecho. Un trabajo extraño en la ciudad, tal vez. No es probable. Lo sabrás por Vanover. Dadas tus habilidades de cambiante, esta fue una oportunidad maravillosa. Y ya se acabó, así que no tienes nada de qué quejarte, dijo. Me senté y me crucé de brazos, pero volví a procesar lo que acababa de decir. Algo me había molestado. Le dije, espera, ¿sabías que estaba buscando trabajo en Vanover? Entonces, ¿me seguiste? Me miró, esperando que le dijera que había hecho mal. Sí. ¿Y? Negué un poco con la cabeza para dejar que se hundiera. ¿Me seguiste? ¿Pero por qué? Quiero decir, sé que nos seguiste en el tren, pero me seguiste por toda la ciudad. Tuve cuidado de no usar la palabra acecho, pero eso es lo que sentía. Sí, sí lo hice, dijo con indiferencia. Habrías hecho lo mismo con mis herraduras. El día después de que un hechizo dimensional sale mal, un extraño se me acerca preguntando sobre las dimensiones. No podía perderte de vista. Entonces, ¿por qué no dijiste algo desde el principio? Quiero decir, yo estaba justo allí, en ese salón de clases. Podrías haber dicho algo. Tuve que pensar en lo que se me permitía decir antes de decirlo. Es decir, ¿qué pasa con la princesa? Se quedó callado mientras su atención se dirigía al escenario. ¿Oyes eso? Preguntó. ¿Oyes qué? La multitud simplemente se calló. Apuesto a que están anunciando al ganador. Rápido, no nos lo podemos perder. Tal como dijo, el bullicio al otro lado de la cortina se había detenido. Lucid y yo nos trasladamos al ala, donde podíamos ver lo que sucedía en el escenario. Un pony color limón en el centro del escenario extendió su brazo a su derecha y dijo, Potrancas y potros, el alcalde. La alcaldesa subió al escenario, y ya me di cuenta de por qué era una de las principales candidatas a la imitación. Iba vestida con volantes y tapetes y cualquier otra cosa del siglo XVIII que pudiera caber en un vestido. Su andar era largo y suave, como si el mundo entero se maravillara de su gracia. Buena gente de Fireflanks, dijo con un acento británico. Sonaba demasiado cómico para ser real, pero no, así es como realmente hablaba. El panel de jueces ha evaluado a todos los concursantes y se ha seleccionado un ganador.
Ese ganador es. Un redoble de tambores comenzó cuando un caballo gris fibroso le acercó un sobre a la boca. La alcaldesa lo aceptó con su magia y abrió el sobre. Número 15, el imitador de Celestia. Un rugido emocionado estalló en el público. Miré a Lucid y levanté las cejas. Él bajó el suyo en respuesta, empujándome hacia arriba para que aceptara la recompensa. Tan pronto como pisé el escenario, el rugido se hizo más alto y los cascos ondearon en el aire. También escuché algunos silbidos desde la parte de atrás. Sonreí cortésmente y me arrastré hasta el centro del escenario. Aparté mi cabello suelto, tratando de evitar que ondeara en la cara del alcalde. Hizo levitar un trofeo frente a mí, lleno de monedas de oro. Le di las gracias y mordí el mango del trofeo, a punto de arrastrarlo fuera del escenario. Era sorprendentemente ligero. Sin embargo, antes de que pudiera, me hizo señas para que me detuviera y para que la multitud se calmara. Un momento, si no te importa, dijo ella. Eres el mejor imitador que he visto en toda mi vida. Eres casi una semejanza exacta, dijo mientras acercaba parte de mi cabello para inspeccionarlo. Por favor, compártelo con nosotros. ¿Cuál es tu secreto? La sorpresa y el horror en el rostro de Celery Stalks brillaron en mi memoria. Lo mejor era dejar el concurso de talentos con una nota positiva. No, dije, con la sonrisa en mi rostro todavía pegada con fuerza. Realmente no debería. Oh, al sol con la tontería de la maga y sus secretos, dijo ella, llevándose una pezuña al pecho. Definitivamente debemos saber cómo lo hiciste. Tragué saliva, aunque me costaba hacerlo con la garganta seca. Todos los pares de ojos estaban puestos en mí, esperando. Quería coger el dinero y huir, pero todo el mundo lo quería. Tan mal, de hecho, que lo estaban aplaudiendo. Multa. Había terminado con la actuación y tenía mi dinero. Si querían saberlo, entonces era su culpa. Cerré los ojos y me convertí en mi forma cambiante. Hubo muchos o inmediatos, luego silencio. Nadie se movió, sino que me miró a mí y a mi cuerpo de insecto negro. Listo para el inminente ataque, mordí el mango del trofeo y lo arrastré lo más rápido que pude. Entonces alguien, en algún lugar cerca del fondo de la multitud, gritó: ¡Genial! Y todos aplaudieron. No estoy seguro de por qué. Es posible que no supieran qué cambiantes eran aquí. Tal vez lo sabían y no les importaba. Por alguna razón que vitorearon, lo hicieron. Y no se sintió terrible. De hecho, me sentí bastante bien. Sonreí y saludé, quedándome allí un segundo. De hecho, hacerlo bien en el escenario fue un subidón para mí, así que lo dejé durar un poco. Luego, cuando me harté del éxito, arrastré el trofeo hasta detrás de la banda izquierda. Lucid bajó el trofeo con su magia y sacó los pedazos uno por uno para contarlos. Respiré aliviado. Bueno, supongo que no salió tan mal, dije. Oh, no es así. Dijo Lucid, distraído por el conteo, y creo que todavía molesto por mí. Volví a cambiarme a Copper Flash. Tan pronto como lo hice, me mareé un poco y me arrodillé en el suelo para no desmayarme. Apoyé la cabeza en la suave hierba y me relajé un momento. A los pocos segundos, me había recuperado, así que me enderecé de nuevo. Supuse que debía estar débil por no haber comido desde el desayuno. Buen trabajo. Eso fue entretenido, dijo Harina de Trigo, sonriendo. Se acercó a nosotros, seguida de su hermana. Felicidades por ganar. Sí, buen trabajo. Wallegren sonrió. Les di las gracias a los dos. Lucid murmuró algo. Le dije: lo siento, no pude escuchar eso. Se quedó inexpresivo. Me voy. ¿Qué? No, no podía. Era el experto en sueños, y posiblemente nuestro boleto para ver a la princesa. Si había algún pony que tenía que estar con nosotros, era él. ¿Por qué? Son 50, murmuró Lucid, vertiendo los trozos de nuevo en la copa de trofeos. Lo dividiremos, 50 por 50. Además del dinero, tenía que evitar que se fuera. Espera, le dije. Sí. Wallegren puso su pezuña en el trofeo. 50 y 50 no es justo. La mitad del trabajo, la mitad de los bigs. Comenzó a sacar pedazos del trofeo uno por uno y los metió en su bolsa. Oye, dije, tratando de detener el flujo. Wallegren intervino y me ayudó mientras intentaba razonar con Lucid. Eso no es justo en absoluto. Somos 3, y solo uno de ustedes. Su labio superior se levantó un poco, mostrando los dientes. 2 de ustedes no hicieron nada. Obtienes 2/3. Tómalo o déjalo. Caballeros. Kale y Gale aparecieron entre nosotros. Kale se aclaró la garganta e inclinó la nariz mientras hablaba. Por favor, deje que los expertos se encarguen de esto.
Gale nos miró a todos. Tienes 50 pedazos y 4 ponis para repartirlos. 50 no se divide uniformemente en 4. De hecho, sale a las 12,5. El número más cercano a 50, tal que 4 se divide en partes iguales en 48. Gale se agachó y agarró un poco con la boca. La solución es sencilla. 12 bits por pony. Gale también se agachó y agarró un poco. Con su magia, levantó todos los pedazos restantes en el aire, los dividió en 4 grupos iguales y los colocó en pequeños montones ordenados frente a cada uno de nosotros. Me quedé mirando la pila de pedazos frente a mí y luego hice un conteo rápido. Eran, en efecto, 12. Gracias, dije. Gale sonrió. No lo menciones. Y así es como si se tratara de esa impresión. De primera categoría. Esa fue una magia impresionante, agregó Gale. Ambos chocaron los cascos conmigo en forma de choque de puños y se alejaron. Lucid recogió su pila y la metió en su bolsa, evitando el contacto visual con nosotros. Buen día, dijo frunciendo el ceño, dándose la vuelta y alejándose trotando. Se agachó bajo el cordel que lo rodeaba y desapareció entre la multitud. Más tarde, dijo Wallegren, agitando la pezuña con un movimiento circular. Espera un momento, dije, corriendo a alcanzarlo. Espera. Pasé por debajo de la cuerda y me metí entre la multitud. Escudriñé la multitud de colores en busca de un pony de pelaje azul, pelo blanco, gafas, pero no pude encontrarlo. Lúcido. Me adentré más entre la multitud. Profesor Lúcido. Me quedé estupefacto. Uno de los 2 únicos ponis que sabía algo sobre cómo llegué aquí, y aparentemente uno de los 2 únicos ponis que tenían algún interés en, o incluso algún conocimiento de, los viajes transdimensionales, y simplemente se fue. Cobre. Me di la vuelta al oír mi nombre. Wallegren estaba allí, junto con su hermana. Me dedicó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes por él. Vamos, vámonos. No. No podía irse así. Era el primer pony al que le había dicho la verdad. Y él me creyó, tan fácilmente. Él era, mi amigo. El mundo de repente se expandió, y me sentí tan pequeña, tan extraviado. Un pequeño humano en un mundo lleno de ponis, sin posibilidad de volver a casa. Atrapado en este mundo para siempre. Me sentí impotente y sola. No podía dejar que se fuera. Lúcido. Grité. Corrí a buscar algo, cualquier cosa en la que pararme. Un barril a mi lado estaba acostado de lado. Serviría. Lo empujé hacia arriba en su extremo y lo subí, tratando de mantener el equilibrio sobre él. Pelo blanco, pelaje azul, gafas. Tenía que estar en alguna parte. Pelo blanco, pelaje rojo, no. Pelo blanco, pelaje azul, sin gafas, no. Probablemente era mejor buscar gafas. Gafas, gafas, gafas. Gafas. No, demasiado redondo. El cañón debajo de mí se tambaleó. Tuve que seguir buscando. Gafas, gafas. No, en ninguna parte. Gafas, pelo blanco, gafas, pelo azul. El cañón salió por debajo de mí. Me caí, aterrizando boca abajo en algo blando. Me levanté para enfrentarme a harina de trigo mientras ella me sentaba. Ella esbozó una pequeña sonrisa, formándose pequeños pliegues en las comisuras de sus ojos. Quería ir. Déjalo. Pero lo necesitamos, dije, jadeando un poco. Él no nos quiere. La harina de trigo puso una pezuña en mi hombro. Tiene sus razones, estoy seguro. Es su elección. Suspiré y eché un vistazo a los ponis que me rodeaban. Él era mi conexión con este mundo. Con él, no sentí que esto fuera una búsqueda descabellada en un mundo de dibujos animados. Hizo que cosas abstractas como la magia y los sueños sonaran como ciencia, algo que podía explicarse sin demasiados movimientos de mano. Él era la razón por la que todo este calvario tenía sentido, pero tenía una opción, tanto como la harina de trigo o de grano entero. A pesar de que su ausencia me hizo sentir un poco más perdida, no pude hacer mucho más que respetar su libertad de elegir. Y además, no estaba del todo solo. A 3. Las hermanas del trigo y yo. Era un poco desalentador lo rápido que estábamos perdiendo miembros del grupo. Al menos estaba agradecido de que nuestro número de miembros fuera más de 1. Seguía Wead Flour a través de la multitud y de regreso al área detrás del escenario. Wallegren había reunido nuestras pilas de brocas en un gran montón. Parecía mucho dinero, por mucho que valiera. Seguramente, fue suficiente para comprarnos comidas para unos días. Wallegren también debió de pensar lo mismo, porque estaba sonriendo. ¿Y qué? ¿Listo para almorzar? Suena como una idea encantadora, dijo harina de trigo. Tiró un pedazo suelto de la pila.
Sin embargo, creo que deberíamos encontrar una manera de llevarlos. Cada uno me miró y tardé un par de segundos en darme cuenta de lo que estaban pensando. No estaba tan seguro de que fuera una buena idea. Si la pequeña bolsa de 6 bits estaba ahora encerrada en mi brazo, ¿qué iba a impedir que desapareciera más dinero? Tal vez el único agujero en el que había metido la bolsa era una anomalía. Sí, los otros agujeros de mi brazo deben permanecer abiertos. Asentí con la cabeza. Recogimos todos los pedazos y los metimos en mis brazos. Me pesaban los brazos y me dificultaban un poco caminar, pero una vez que volví a ser Copper Flash, el peso desapareció. Volví a cambiarme una vez más, solo para asegurarme de que el dinero aún estaba visible. Harina de trigo recogió algunos pedazos de mi agujero del brazo, sonrojada mientras lo hacía. Me encogí de hombros en respuesta. Wallegren dijo, está bien, entonces. Vamos a buscar algo de comida. Asentí con la cabeza mientras me convertía en Copper Flash. En ese momento, sentí que, si bien teníamos algunas opciones en las comidas, intentaría algo que me recordara a casa. Podría optar por una hamburguesa, creo. Harina de trigo soltó una risita. ¿Un qué? Bueno, al menos sabían lo que eran los sándwiches, ¿verdad? Es como un sándwich con carne en el medio. ¿Qué tipo de carne? Preguntó Wallegren. Comencé a responder, pero me detuve. Carne de vaca. Dado que las vacas eran seres sintientes aquí, pensé que era mejor retener esa información por el momento. Opté por una apuesta más segura. Pollo. Carne de pollo. Wallegren levantó una ceja, pero Wheatflower asintió. Tal vez podamos conseguir sándwiches de margaritas en su lugar. Los pollos no son comida común para ponis, en realidad. Sándwiches de margaritas. Ponen flores en sus sándwiches. Maravilloso. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. El sándwich de margaritas era tolerable. Mientras tuviera mayonesa extra, y me tapé la nariz mientras la comía, y fingí que no estaba comiendo plantas crudas, era completamente comestible. Además, las papas fritas hechas de heno saben bien con media botella de salsa de tomate. Después de que terminé la última de mis 3 recargas de agua, las hermanas de trigo y yo nos abrimos paso entre la multitud y salimos de Fireflanks. El sol nos dijo que ya era más del mediodía y que era probable que la temperatura bajara. Lo esperaba con muchas ganas, ya que no estaríamos a la sombra de una ciudad por mucho tiempo más. Salimos de las afueras de la ciudad y pudimos vislumbrar el camino que teníamos por delante. Más llanuras, aún más llanas que las últimas, se extendían casi perfectamente planas a lo largo de kilómetros a la redonda. Cerré los ojos, recordando por última vez cómo era la tierra no plana antes de que me olvidara y posiblemente desarrollara una condición mental. Justo cuando habíamos dejado Fireflanks y nos preparábamos para las horas de viaje que teníamos por delante, una voz gritó detrás de nosotros. Espera. Espera. Nos dimos la vuelta y vimos un mechón de pelo blanco que se balanceaba hacia arriba y hacia abajo. A medida que se acercaba, el pony se volvía más claro. Pelo blanco, pelaje azul, gafas. Era lúcido. Hola. Lo siento, tenía la intención de ponerme al día contigo. Lucid se detuvo un momento para recuperar el aliento. Quería sonreír y darle la bienvenida, pero no lo hice. En lugar de eso, me senté y fruncí los labios, mirándolo desde abajo. En este punto, me sorprendió que se hubiera ido sin decir por qué. Así que reflejé algo del orgullo que me había mostrado antes. ¿Qué es? Lo siento, dijo. No quise huir con ustedes 3 de esa manera. Estaba enojado en ese momento. Lo siento. Eso fue rápido de su parte para disculparse. Solo habían sido, ¿qué? ¿15 minutos? Aún así, solo una disculpa no iba a ser suficiente. Eso no es suficiente, dije. Ahí me tenías asustado. Necesitamos que veas a la princesa. Lucid vaciló, pero Wallegren habló. No necesitaríamos que viera a la princesa. Cualquier pony puede ver a la princesa. Puede que sea así, pero él estaba allí con la princesa cuando, bueno, ya sabes, cuando llegué aquí. Oh, claro que lo sé, murmuró Wallegren. Lo de confía en mí. Lo ignoré y me dirigí a Lucid. Aún así, no puedes hacer eso de nuevo, ¿entiendes? Te necesito con nosotros. Lucid sonrió, levantándose las gafas. Gracias. Y lo entiendo, no lo volveré a hacer, lo juro. Cobre, piénsalo 2 veces sobre esto. Wallegren se giró para mirarme de frente. Siempre tenía sus dudas, y yo empezaba a pensar que era por paranoia. Este tipo casi se escapa con la mitad de nuestros pedacitos. Estaba frustrado, dije. Lo entendí.
La gente podía hacer locuras cuando estaba emocional. Harina de trigo reventada. Tú también casi te vas. Sí, pero... Wallegren miró a su hermana con el ceño fruncido. Harina de trigo. Miré en una dirección diferente durante unos segundos, dejando que Wallegren lo pensara. Me quedé mirando mis pezuñas, moviéndome de ellas. Bueno, haciendo algo lo más parecido a jugar con ellos como pudiera. Era más bien un simple movimiento de arriba y abajo. Antes de que terminara de pensarlo, le dije, por favor, grano entero. Ha llegado hasta aquí con nosotros. No podemos dejarlo aquí. Cerró los ojos y negó con la cabeza. Está bien, dijo Wallegren. Pero tiene que quedarse con nosotros, hasta Vanover. Si se va de nuevo, no hay más oportunidades. Bastante justo. Tendríamos que reducir las disputas relacionadas con los concursos de talentos y barra o el dinero antes de que se nos fueran de las manos. Me volví hacia Lucid. La próxima vez, háblalo con nosotros. Tenemos que mantenernos unidos. ¿Lo prometo? Él asintió lentamente. Claro. Bueno, ahora que todos hemos hecho las paces, continuemos. Wallegren tomó la delantera y comenzó a caminar por el sendero. Nosotros hicimos lo mismo. Menos de un minuto después, escuchamos otra llamada detrás de nosotros. Oye. Chicos. Sin siquiera mirar hacia atrás, Wallegren se cubrió la cara con su pezuña. Tienes que estar bromeando. Firewater se acercó desde la ciudad, volando directamente hacia nosotros. Disminuyó la velocidad antes de llegar a nosotros, aterrizando suavemente en el suelo. Su expresión cambió de agitada a avergonzada, y sus alas cayeron junto con sus orejas. Solo quería decirles que lo siento. Wallegren lanzó sus pezuñas al aire. Tú también, ¿eh? Este es solo un día de redención, ¿no es así? Perdonemos a todos los ponis y llevémoslos a todos a Canterlot. Hagamos una fiesta y nos abracemos en grupo y repartamos arcoíris gratis y galopemos hacia la puesta de sol. Tuve que admitir que fue un momento extraño, estos dos ponis nos alcanzaron para disculparse. Escúchala, dije. Un minuto. Las cejas de Wallegren se fruncieron y luego se relajaron en una especie de revelación. Me hizo señas para que la acompañara y nos distanciamos del grupo. Algo está pasando, Copper, dijo ella. ¿No encuentras nada sospechoso en esto? No, dije. ¿Por qué? Solo, algo se siente mal. No invitaste a ningún Changelings con nosotros, ¿verdad? Me quedé un poco boquiabierto. Por supuesto que no. ¿Por qué pensarías eso? Miró a Lucidia Firewater. ¿Por qué estos dos se disculparían tan rápido? ¿Unos cambiantes en busca de amor barato? Ella negó con la cabeza. No podemos tenerlos cerca. Miré a Firewater y me detuve. ¿Podrían ser cambiantes? Pero, ¿de dónde habrían salido? La colmena de Vanover, por lo que entendí, estaba demasiado lejos de aquí. La probabilidad de que fueran Changelings era baja. Esto parecía una prueba más de que Wallegren era paranoico. Pero la colmena está en Vanover. Sí, pero ¿qué pasa con 4N7? De alguna manera, llegó hasta aquí. Él es una anomalía, dije. Vanover no había oído hablar de los cambiantes antes de todo el asunto de la colmena, ¿verdad? ¿Y no es eso cierto con el resto de este país? Oneideu no había oído hablar de ellos. Wallegren frunció los labios. Cierto, pero ¿quién puede decir que no habían sido descubiertos hasta entonces? Lo pensé un poco. Los cambiantes encubiertos eran posibles, pero aún así no tenían sentido. El hecho de que nunca se hubieran descubierto Changelings en esta tierra significaba que ni siquiera uno de ellos había deslizado y revelado su identidad. Y si eso era cierto, entonces se trataba de una conspiración nacional, y si intentábamos desentrañar algo tan grande, solo tendríamos problemas. Todavía es muy improbable, dije. Pero si veo algo sospechoso, te lo haré saber. Además, ¿no sería fácil saber si Firewater no es el verdadero Firewater? Wallegren sonrió. Si ella no es increíblemente molesta, algo anda mal. Exactamente. Sonreí. Cuando me volví hacia el grupo principal, Wallegren me detuvo por un momento. Algo sospechoso, ¿de acuerdo? Házmelo saber. Me miró, no con severidad, sino con preocupación. Me tomo estas cosas en serio. Asentí con la cabeza. Cualquier cosa sospechosa. Serás el primero en saberlo. Gracias. Nos miramos a los ojos brevemente y, en ese momento, creí que ella no era el tipo de pony que golpearía a alguien en la cara varias veces. Todavía tendría que tener cuidado con ella, pero tal vez ya no tendría que andar con tanta ligereza. En ese sentido, nos reunimos con el grupo, y le pedí a Firewater que continuara. Sigue.
Mira, Dibujaba círculos en el suelo, tímida como un niño que accidentalmente hubiera roto la ventana de su vecino con una pelota de béisbol. Solo quería decir que lo siento. No sabía que no eran tus padres. Me emocioné mucho, ¿sabes? Es porque, bueno, no importa. Dínoslo, dijo Wallegren, cruzándose de brazos. Estamos aquí mismo. Cereales integrales, harina de trigo. Puso su pezuña en el hombro de su hermana. Se volvió hacia Fairueater y sonrió. Si no te sientes cómodo diciéndonoslo, no te obligaremos. No, está bien. Fairueater respiró hondo. Yo, ya sabes, solía tener padres, pero ya no los tengo. Y pensé que estarías feliz si hablaras con los tuyos. Simplemente, no lo sé. Ella miró hacia otro lado. No quise que fuera así. Lo siento. Oh, Explotarle era una cosa de la que ser culpable, pero esto, no tuvo padres, ni por muerte, ni por abandono, ni por ningún otro motivo. Y la traté como una mierda. Quiero decir, su corazón estaba en el lugar correcto y todo. Tuve suerte, en el sentido de que tuve padres. Sí, ya no me mantenía en contacto con ellos, pero seguían vivos. Y si Fairueater era tan joven como parecía, entonces había tenido que lidiar con la partida de sus padres antes de la edad adulta. Fue trágico. Me gusta hacer nuevos amigos, ¿sabes? Me alegré mucho cuando ustedes vinieron. Ella soltó una risita y batió las alas. Me gusta la compañía, Y me siento mal por haberte hecho enojar. Volvió a patear el suelo. Lo siento. Está bien, dije. Extendí la mano y le puse una pezuña en el hombro. Te perdono. Gracias, dijo ella, volviendo a su rostro con una sonrisa. Y, bueno, si a ustedes realmente no les importa, me gustaría quedarme. Prometo que no seré una molestia ni nada. Ni siquiera tararearé. Su sonrisa se ensanchó para demostrarnos su determinación. Me fijé en Wallegren. Ella era la única que parecía tener alguna objeción a esto. Aunque obviamente dudó en hacerlo, cedió. Muy bien. Tú también puedes venir con él. Gracias. Fairueater dio una voltereta feliz y trotó por la carretera. En silencio, podría añadir. Así que, agradecidos, la seguimos. Viajamos hasta bien entrada la tarde. La conversación fue mínima en la primera hora más o menos. Sin embargo, Fairueater trató de charlar con nosotros una o dos veces, y Lucid comenzó a tomarle el pelo. Para cuando el sol estaba entre su punto más alto y la puesta del sol, Fairueater estaba hablando más que una triatleta. Hablaba de todo tipo de cosas, como su música favorita, o la única vez que visitó las Pegasus, o de cosas cotidianas como su rutina, sus pensamientos sobre el día actual, etc. Hablaba de todo y de cualquier cosa que se le ocurriera. Lucid se contentó con escuchar, pero el resto de nosotros ya habíamos tenido suficiente por un tiempo. Nos quedamos atrás mientras Fairueater charlaba, volando de vez en cuando alrededor de las nubes cuando se emocionaba. A medida que avanzaba la tarde, Fairueater se cansaba, las llanuras se volvían más llanas y el sol caía más bajo en el cielo. Colgaba a una hora de la puesta del sol, cuando llegamos al borde de un bosque. Los árboles tenían hojas anchas aquí, a diferencia de los bosques de coníferas de Vancouver. Parecía lo suficientemente pacífico y tranquilo. Había más variedad que kilómetros de llanuras en todas direcciones, eso era seguro. Como hacía tiempo que nadie hablaba, me apetecía aligerar el ambiente. Gracias a Dios, dije. Un descanso de las llanuras. Wallegren soltó una risita. Solo alégrate de que no sea el Everfree. ¿El Everfree? Pregunté. Un trozo de bosque al sur de Canterlot, dijo Harina de Trigo. Es un lugar extraño. Y peligroso, añadió Fairueater. Solo es el hogar de algunas de las criaturas más aterradoras y mortales de toda Equestria. Se puso de pie sobre sus patas traseras y levantó los brazos amenazadoramente. Mantícoras, lobos de madera, cacatúas. La pezuña de Wallegren detuvo a Fairueater antes de que pudiera enumerar más. Por el bien de Celestia, Fairueater. A fin de cuentas, no es tan peligroso. Y no es este bosque, dijo Lucid poniendo los ojos en blanco. Vamos, vamos. Nos adentramos en el bosque en silencio. A los 10 minutos, vimos una cebra de rostro severo más adelante, vigilando una bifurcación en el camino. Una joya de plata alrededor de su cuello brillaba a la luz del sol. Quería ver si este animal también era capaz de hablar. Si una vaca podía, ¿por qué no podía una cebra? Primero me acerqué a él y extendí mi pezuña. Hola, señor. ¿Cómo estás? Pero este no habló. Antes de que pudiera terminar de hablar, presionó su nariz contra mi cuello y olfateó. Sí, olfateado.
Respiró hondo por la nariz. Me quedé paralizado, con la esperanza de que no fuera un animal salvaje a punto de arrancarme la cabeza de un mordisco. Después de que la nariz de la cebra se llenó, retiró la cabeza. Sus pupilas se entrecerraron y me estremecí bajo su mirada. Tú. Ven conmigo, dijo. Oh, uff. Al menos era un animal hambriento de cabezas parlantes. Me condujo por el camino de la izquierda en la bifurcación, y el resto lo siguió. Curioso, miré hacia el otro camino mientras pude. Todo lo que pude captar fue el destello de un lago entre los árboles. Un saludo extraño, comentó Lucid en voz baja. Wallegren asintió, sin quitar los ojos de la cebra. He oído que es común en Sadle Arabia, dijo Firewater, agachándose para que la cebra no la oyera. Eso habría sido raro. ¿Oliendo a alguien? Sin embargo, estos eran animales, por lo que era posible. Esa no es en realidad una forma de saludar a alguien, ¿verdad? Susurré. Lucid se encogió de hombros. Nunca se sabe. Yo nunca he estado por estos lares. ¿Sabes? En realidad estaba bromeando, dijo Firewater, sonriendo. No lo estaba, dijo Lucid. Parecía que iba a decir más, pero se detuvo. Me pregunté si realmente era la forma en que las cebras saludaban a otras personas. Bueno, no sería la primera vez que tendría que aprender a encajar. Nos condujo más adelante por el camino, que conducía a un pequeño pueblo. El follaje de arriba se abría en un claro, y el sol de la tarde brillaba cálidamente sobre la hierba. Varias chozas pintorescas se escalonaban por la zona. Algunos fueron construidos de madera, y otros fueron construidos directamente en árboles gruesos. Jarras, tazas y otros recipientes, todos ellos sellados de alguna manera, estaban colgados con cuerdas sobre la mayoría de las puertas. El débil sonido de tambores y un violín se podía escuchar un poco más adentro del pueblo. Un olor agradable parecía emanar de la misma dirección. «Hola», dijo una pony rosa mientras se acercaba a mí. Ella sonrió y sacó la pezuña. Lo miré y dudé, pero si esta era la forma de saludar a los ponis, entonces esta era la manera. Me incliné y olfateé rápidamente su cuello. Su pelaje olía a fresas. Retrocediendo de inmediato, hizo una mueca y trató de sonreír por cortesía al mismo tiempo. El resultado fue un aspecto ligeramente incómodo y torpe. Ella se escabulló y Firewater soltó una carcajada. No puedo creer que hayas hecho eso, dijo. Sentí que mi cara se enrojecía. Yo tampoco, y no creo que lo vuelva a hacer. Harina de trigo asintió. Buena idea. Un par de ponis se arremolinaban alrededor, aunque nadie parecía demasiado ocupado para saludarnos. Algunos de ellos incluso se acercaron a la cebra que nos guiaba y lo saludaron. Parecía haber un ritual de saludo. Se agarraron la pezuña y la soltaron con un movimiento rápido. Muy diferente a que uno meta la nariz en el cuello del otro y vuela. La cebra nos condujo a una cabaña no muy lejos del pueblo. Entramos y parecía estar en un estado algo lamentable. Una mesa de madera lisa y 2 sillas constituían la pieza central de la habitación. Los libros estaban apilados en una esquina y baratijas variadas en otra, a pesar de que ambos estaban debajo de un conjunto de estantes vacíos. Algunos relojes y cuadros colgaban de las paredes, pero la mayoría estaban ligeramente inclinados y con una fina capa de polvo. Esta casa tenía aún menos organización que la mía. Una voz nos llamó desde otra habitación de la choza. «Hola. ¿Quién está ahí?» Sonaba un poco grave, como una persona mayor. No demasiado avanzado, pero sí en años. «Nosotros», dije inteligentemente. «Fuimos conducidos hasta aquí por una cebra». «Oh. Sí, faré eso». No lo parece, pero tiene un corazón honesto. A veces se toma su trabajo demasiado en serio. Un estrépito resonó en la puerta del fondo. «Vaya. ¿Necesitas ayuda ahí?», preguntó Harina de trigo. «Creo que estaré bien», fue la respuesta. «Muchas gracias», sin embargo. Wallegren golpeó el suelo con su pezuña, levantando una pequeña nube de tierra. ¿Es esto importante? Tenemos que ponernos en marcha pronto. Firewater sonrió. Es casi de noche. Creo que podemos quedarnos a pasar la noche. Sí, deberías, gritó la voz. El bosque es un lugar grande. Es fácil perderse, sobre todo por la noche. Wallegren se encogió de hombros mientras escuchábamos más arrastrando los pies. Lo siento. Ahora. La fuente de la voz apareció a la vista. Tenía la misma altura y forma de un pony, pero algo andaba mal. Su pelaje era azul claro y tenía un brillo, algo parecido a lo brillante, pero no del todo nacarado. Su pelo gris era un poco telarañado y se levantaba un poco hacia adelante como un mohawk. Sus pupilas eran de color azul claro, pero el blanco de las mismas no era del todo blanco.
Tenían un sutil tinte cian. ¿Alguno de vosotros, cambiantes? Tosió y se aclaró la garganta. ¿Todos? ¿Alguno? ¿Uno? Un poco nervioso, di un paso adelante y levanté la pezuña. Hola. ¿Solo tú, eh? Inclinó un poco la cabeza, haciendo que colgara un pendiente en su oreja izquierda. Miré a mi alrededor al grupo mientras todos los ojos estaban puestos en mí. Sí, creo que sí. Bueno, entonces. Se acercó a mí y me ofreció su pezuña, sonriendo cálidamente. Lo sacudí, normalmente esta vez. Soy Zephyr. Bienvenidos a Hollow Shades. Tengo una gran oferta para ti, amigo mío. Acompáñame y hablaremos de ello. Hizo un gesto hacia la puerta. Nosotros también podemos ir, ¿verdad? Preguntó Harina de Trigo. Oh, sí, por supuesto. Se rió de buena gana, recogiendo algunos platos de un estante cerca de la puerta. Necesita alimentarse tanto como lo hacen ustedes, ¿verdad? Claro, pero, ¿qué tuvo que ver eso con su llegada? Me quedé confundido y los demás detrás de mí no se rieron. Zephyr lo miró entre nosotros. Su pezuña se congeló antes de alcanzar otro plato, pero mantuvo su sonrisa. Bromeando, bromeando. Ya sabes, eso de los cambiantes se alimentan de amor. No, no lo sabía. Nadie dijo nada durante un buen rato. ¿A qué se refería con que los cambiantes se alimentan de amor? ¿Se suponía que yo debía saber eso? ¿Era metafórico o algo así? ¿Cómo era eso físicamente posible? Ha sido un día largo, dijo Lucid. Todavía tiene la mentalidad cambiante y todo. Entonces, ¿qué era eso de una oferta? Zephyr movió la pila de placas de su pezuña a su espalda. Claro. Pues bien, acompáñame, y buscaremos un lugar para hablar. Nos sacó de su choza y nos llevó al camino de tierra, al son de la música. Mientras lo seguíamos, le hablé a Lucid en voz baja. ¿Los cambiantes se alimentan de amor? Sí, dijo Lucid. Tendríamos que habértelo dicho antes, así que no estaba bromeando. Sin embargo, todavía era muy difícil de entender. ¿Cómo podría alguien alimentarse físicamente de una emoción? Pero, ¿cómo funciona eso? Lo explicaremos más tarde, dijo. En este momento, creo que estamos a punto de cenar. Al mismo tiempo, llegamos a la plaza del pueblo, donde se habían alineado varias mesas de madera. Parecía que todo el pueblo estaba allí, ponis y cebras por igual, hablando animadamente entre sí. Era una especie de comida comunitaria, y bastante concurrida. Zephyr nos condujo a una abertura en uno de los extremos de las mesas. Encontré un asiento en un pequeño banco de madera junto a las hermanas de Trigo. Tuvimos que apretujarnos para hacer espacio, aunque a pesar de nuestros esfuerzos, me quedé con solo la mitad de un asiento en el extremo del banco. Sin embargo, esa ligera incomodidad fue fácilmente eclipsada por la vista de la comida de la noche. A lo largo de cada fila de mesas había muchos platos, verduras y frutas de colores, pescado y panes. Se me hizo la boca agua con solo verlo brillar a la luz del sol poniente, sin mencionar el aroma. Zephyr agregó su propio plato a la comida compartida. Un tazón de verduras hervidas, sazonadas y adornadas para lucir absolutamente celestiales. Me tiene que encantar la celebración del sol de verano. Es la época más alta del año, comenzó Zephyr, sonriendo ampliamente. Después de pasar tazas y platos vacíos a cada uno de nosotros, se sirvió un poco de salmón. Ayúdense ustedes mismos. Después de hacer una pausa cortés, Firewater fue el primero en intervenir. Le siguió el grano entero, y el resto de nosotros nos servimos a nosotros mismos. Temeroso de no haber comido suficiente proteína en los últimos días, opté por cualquier tipo de carne que tenían, que resultó ser solo pescado. Bacalao, salmón, trucha, y algunas de las verduras hervidas de Asting para equilibrarlo. Así, comenzó Wallegren. Tu oferta. Sí. Zephyr tragó saliva antes de continuar. ¿Cómo te llamas, otro? Me preguntó. Dudé. Yo voy por unos cuantos. Se echó a reír. Tu nombre cambiante. Clasificación. Esa era una pregunta bastante fácil. -6 F25, dije. Acepté una jarra de harina de trigo y me serví un poco de vino. Bueno, algo que parecía vino. Probablemente era jugo de uva. Firewater dejó de masticar por un momento. ¿A los changelings ni siquiera les dan nombres? No, dijo Zephyr. A los changelings se les da una clasificación al nacer. Ibe funciona mejor de esa manera. Creo que es su número de colmena, y el resto tiene que ver con su compartimento para dormir. Detalles. La edad no le hace ningún favor al cerebro, dijo, sonriendo y golpeándose la cabeza con la pezuña.
La cara de Wallegren se arrugó. ¿Cómo lo sabes? Zephyr soltó una risita y se limpió la boca con su brillante pezuña azul. Porque, potranca, yo lo soy, ¿eh? Casi me atraganto con mi bocado de bacalao. ¿Qué? Dijo Lucid, haciéndose eco de mis pensamientos. Pero tú, te ves tan diferente. Zephyr asintió. Sí, solía parecerme a tu amigo 6F25 aquí. Entonces sucedió algo mágico, algo que nunca esperé, pero tiene sentido pensar en ello ahora. Se inclinó hacia adelante, usando los codos para sostener los hombros. Hace un tiempo, huí de la colmena. Era un lugar terrible, y lo sigue siendo por lo que he oído. Escapar fue difícil, en pocas palabras. Tomó un sorbo de su jugo y continuó. Lo importante es que un día llegué aquí buscando un hogar. La comunidad de aquí me recibió con los brazos abiertos, y finalmente me establecí aquí. Con el paso de los años, descubrí que mi cuerpo cambiaba. Los agujeros en mis brazos se llenaron, mi piel cambió de color y llegué a parecerme más a los Pondifolk. Me desconcertó, así que después de un tiempo, vi al chamán al respecto. Me contó una historia de cambiantes hace mucho tiempo, mucho antes de Crisálida. Harina de trigo dejó de comer y apoyó su cabeza con sus pezuñas, lista para que Céfiro continuara. Yo no lo estaba. ¿Por qué estaba cambiando su cuerpo y por qué era eso importante en ese momento? ¿Y qué tenía que ver eso con Crisálida? Para no ralentizar las cosas, permanecí callado mientras Zephyr contaba su historia. Los Changelings son, y siempre han sido, criaturas que se alimentan de amor. Hace mucho tiempo, solían alimentarse simplemente de amor puro, uno que tenían el uno por el otro. Eran gente de buen carácter, que vivía en armonía con los ponis en una tierra alejada de Equestria. ¿Qué tierra, en concreto? Preguntó Wallegren. Neupal, creo. Agitó la pezuña. Muy lejos en el oeste. Pasado, en Silla Arabia, pero no hasta Brance. En lugar de asentir, Wallegren se recostó y se cruzó de brazos. Zephyr lo tomó como una señal para continuar. De todos modos, cambiantes, sí. Solían tener un aspecto similar a este. Hizo un gesto para sí mismo. Coloridos, como los ponis. Podían cambiar su forma, de ahí su nombre, pero la mayoría lo usaba para divertirse. Burlas, bromas y demás. Poco a poco, los cambiantes se dieron cuenta de algo inusual. El amor que recibieron como cambiantes era una cosa, pero cuando fingieron ser un pony, el amor que obtuvieron tenía un sabor diferente. Era dulce, vigorizante y, sobre todo, adictivo. Era un amor que querían probar una y otra vez, y otra vez. Cogió un tomate crudo. Sin embargo, este tipo de amor no se sostiene de ninguna manera, en cuanto a la mente, o incluso en lo que respecta al cuerpo. Ambos comenzaron a descomponerse. Mordió el tomate con sus colmillos y lo chupó, marchitando la verdura. Cuando Zephyr se quitó los dientes, el jugo claro goteó de los agujeros restantes. Discúlpame por la analogía un poco discordante, pero demuestra el punto. Dejó el tomate en el suelo y continuó. Los cambiantes se volvieron amargados, sedientos de sangre por este tipo de amor. Los ponis se alejaron de ellos, los rechazaron y casi los desterraron de sus tierras. Los Changelings formaron su propia colonia. Y así son los Changelings, hoy en día. Se protegen y se cuidan mutuamente, aunque ya no se quieran tanto. Zephyr le dio un rápido mordisco a una patata. Son nómadas. Viajando de un lugar a otro, chupando a un pueblo hasta dejarlo sin amor, o al menos, intentándolo. A veces se hacen cargo de ellos y a veces no. A veces, serán felices robando amor a escondidas, poco a poco, hasta que los atrapen. Depende de lo hambrienta de poder que esté la reina. Fairoeater frunció el ceño pensativa mientras tragaba un bocado de comida. Espera un segundo. Esta es una buena lección de historia y todo, pero, me señaló, ¿por qué decírselo? ¿No sabría ya estas cosas? Suspirar. Deja que Fairoeater olvide que yo no era un cambiante. Bueno, ¿no lo sabrías? La mayoría no lo sabe. A estas alturas ya son mitos, y hoy en día, sería difícil encontrar un Changeling al que le importen un bledo las cosas del pasado. Tomó un sorbo de su bebida. Lucid intervino. Entonces, ¿cómo lo sabes? Estoy en camino de ser un veterano, por si no lo sabías. Ya tengo canas en la melena, ¿te lo puedes creer? Se pasó la pezuña por el pelo ligeramente palmeado, que era casi completamente gris. Pero sí, los viejos como yo han existido por un tiempo. Lo suficiente como para haber visitado Neupal cuando era joven. Ahí es donde lo recogí. Fairoeater apoyó la cabeza en la pezuña. ¿Cómo es Neupal? Encantador. Zephyr sonrió.
País frío, gente cálida. Y preparan el mejor té que jamás hayas bebido. Wallegren dejó el rollo sin comer en su pezuña, el único alimento que había tocado hasta el momento. ¿Es la primera vez que los cambiantes invaden Equestria? Sí, creo que lo es, dijo. No, es posible que hayan venido aquí hace mucho tiempo, pero no han regresado en mucho tiempo. Los ojos de Wallegren se entrecerraron. ¿Y cómo supiste de la invasión? Me lo contaron, respondió. No me fue tan bien. Canterlot se defendió con toda su fuerza, según he oído. Algún tipo de explosión los hizo volar por toda Equestria. Explosión, el ruido que sonaba como una bomba, en casa de Oneideu. Eso debe haber sido todo. Y de ahí también debe haber salido 4N7. Tenía sentido. Todavía no responde a la pregunta de cómo lo supiste, dijo Grano Entero, mirando a Zephyr. Tomó otro sorbo de su jugo y sonrió. Bueno, ¿no eres tú la joven potranca completa? Ahora están sin hogar, y algunos han venido en busca de uno. Sin la reina, están perdidos y entran en pánico. Te has quedado más tiempo que la mayoría, me dijo. A algunos los he convencido para que se queden, y esos son los que me hablaron del ataque. Miré a mi alrededor y, aunque no lo había notado antes, había algunos cambiantes en este pueblo. Uno estaba más abajo en nuestra mesa, sin prestarnos mucha atención. Unos pocos caminaban de un lado a otro. Uno de ellos compartía una risa con un pony naranja. ¿Había algún Changelinx aquí antes que tú? Preguntó Lucid. No, yo fui el primero, dijo Zephyr. Eso es lo que me encanta de este lugar. Maravillosa comunidad, aquí. Hay un hogar esperándote aquí, 6F25. Con tu propia choza, si quieres. Sonreí. Gracias, pero... Oh, no te preocupes por eso, dijo Firewater. Ya tiene un hogar. Las cejas de Zephyr se levantaron. ¿Cómo? ¿Dónde? El universo de los monos. Ella agitó una pezuña desdeñosa. Es complicado, no te molestes en tratar de entenderlo. Ah, así que sí se acordaba de eso. Zephyr titubeó. Me lancé de un salto. Es una larga historia, pero sí, Firewater tiene razón, en eso sí tengo un hogar. Sin embargo, gracias por ofrecerme. Zephyr se encogió de hombros. Depende de ti. Solo debes saber que siempre eres bienvenido aquí. Sonreí y tomé un sorbo del jugo. Era un buen jugo de uva, pero tenía un sabor extraño. Una ligera acidez, como el vino. Dios mío. Tomé otro sorbo. Era demasiado bueno para ser verdad. Vacié el vaso y suspiré de satisfacción. Esta ciudad no debe haber aparecido en la caricatura. Si estuviera atrapado viviendo en este mundo, esta habría sido mi primera opción. ¿Te gusta el vino, comentó Céfiro. Sí, mucho. Él sonrió. Entonces te encantará el festival de ocaso. Dura toda la noche. Todos ustedes son bienvenidos a unirse a nosotros. Lo pensaremos, dijo Wallegren. Ahora, si nos disculpa por un momento, inclinó la cabeza hacia su hermana y hacia mí. Por supuesto, dijo Zephyr. Firewater y Lucid se pusieron de pie, pero Wallegren los desalentaba. Volveremos enseguida, dijo. Wallegren nos llevó a su hermana y a mí lejos de la plaza del pueblo. Encontró una pequeña choza cerca del exterior y nos hizo escondernos detrás de ella. Era difícil ver a la sombra de la luz del sol y de las antorchas, pero aún así podía distinguir a las hermanas y sus rostros. Para asegurarse de que no hubiera nadie al alcance del oído, Wallegren dijo, este lugar no es seguro. Hay cambiantes por todas partes. Aún más evidencia de paranoia. Zephyr dijo que eran amistosos, dije. No podemos saberlo con certeza, dijo. Y ya que estamos atrapados aquí esta noche, tendremos que tener cuidado. Los tres vamos a estar juntos. ¿Solo nosotros tres? Pregunté. Sí. Incluso si Firewater y el profesor no son cambiantes, pueden cuidar de sí mismos. Harina de Trigo había estado mirando la tierra, mordiéndose el labio. Lentamente levantó la cabeza y miró a los ojos de su hermana. ¿Y no podemos? El Grano Entero flaqueó. Ladeó la cabeza y me lanzó una rápida mirada. Podemos cuidarnos unos a otros en un grupo. Quiero que estemos a salvo. ¿Está mal eso? Su hermana se paró un poco más alta y tragó saliva. Significa que no puedes confiar en que nos cuidemos a nosotros mismos. Por supuesto que sé que puedes cuidar de ti mismo, Harina de Trigo, es solo que... Sin embargo, tu sugerencia implica que no puedo. Las mejillas de Harina de Trigo comenzaron a arder. Soy capaz de manejarme a mí mismo, Wallegren. Ya no soy una potranca. Sí, lo entiendo, dijo Wallegren. Estoy cuidando de ti. Lo has sido toda mi vida.
Es tan malo querer ser independiente. Me alejé un poco y dejé que resolvieran esto. La mandíbula de Wallegren. Este no es el momento para esto, harina de trigo. Solo escúchate a ti mismo. No tengo necesidad de que me regañen. La mirada de harina de trigo se tensó en su hermana. Hay una celebración esta noche. Me gustaría participar. Usted puede hacer lo mismo, o puede que no. Confío en que tú decidas por ti mismo. Wallegren golpeó una pezuña y emitió un fuerte gruñido. Mientras harina de trigo se alejaba trotando, alzó la voz. Bien. Tal vez lo haga. Tal vez te vea mañana, o tal vez no. Se dio la vuelta en un abrir y cerrar de ojos y se alejó. Me quedé sentado un minuto a la sombra de la choza, demasiado incómodo para moverme o hablar. Presenciar un conflicto familiar no era divertido. Sintiendo que se avecinaba un ligero dolor de cabeza, me bajé al suelo y apoyé la cabeza en mis pezuñas. Me acurruqué en el suave pelaje de mis brazos y observé la luz de la hoguera del pueblo bailar en los árboles. La noche era fría y el canto de los grillos retumbaba en mis oídos. No quería saber nada de su charla estúpida, tonta e incesante. Me puse de espaldas y alcé los brazos para cubrirme los oídos. Había sido otro día largo y, una vez más, probablemente no estaría durmiendo en una cama. Necesitaba algo para distraerme de este día. Necesitaba algo para relajarme, algo que me quitara el borde, algo así como una bebida. Sonreí. Necesitaba una oportunidad para volver a sentirme humana. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Olou Shades sabe cómo divertirse. Todas las mesas habían sido retiradas de la plaza para dejar espacio para que todos pudieran estar de pie y ver la puesta de sol. El silencio se apoderó del pueblo cuando la mitad del sol se ocultó en el horizonte. Los bordes parecían acercarse a medida que el sol se hundía más y más, hasta que solo quedó una astilla de amarillo brillante. Tan pronto como esa astilla desapareció, todo el pueblo estalló en una ovación. La variopinta banda, compuesta por un violín, tambores, marimba y armónica, creció desde la música lenta y agradable de antes hasta una mezcla de danza occidental y tribal. Sin pensarlo dos veces, todos se pusieron de pie de un salto y comenzaron a bailar. Algunos bailaban en círculos alrededor de algunas fogatas, algunos bailaban con un compañero y algunos simplemente bailaban solos. Me contenté con sentarme a un lado, escudriñando la escena en busca de los espíritus que me habían prometido. Los ponis bailaban de una manera extraña. Bueno, no tanto extraño como diferente. Por supuesto, sus 4 apéndices estaban en el suelo, lo que puede parecer restrictivo al principio, pero estos ponis encontraron la manera. Parecían haber descubierto todas las combinaciones de extender o doblar los brazos, girar, galopar en su lugar, golpear las pezuñas, y eso sin contar lo que podían hacer en grupos de 2 o más. Estaba tan coordinado que comencé a preguntarme si todos los ponis aquí debían someterse a un entrenamiento de porristas. Allá arriba. Sobresaltado, moví la cabeza en la dirección de la voz. Era Céfiro. Exhalé aliviado. No te acerques sigilosamente a mí de esa manera. Él sonrió, mostrando sus dientes. Sus colmillos parecían más pequeños comparados con los míos. Lo siento. Pensé que estarías buscando vino. Está ahí arriba. Él asintió detrás de mí. Me volví para mirar. Una cuerda con varios cántaros colgando de ella estaba colgada sobre la puerta de una choza, como la mayoría de las chozas que había visto ese día. Le di las gracias y le extendí la pezuña, pero no pude alcanzarlo. Mi pezuña apenas pasaba de la parte superior de mi cabeza. Aquí, lo intentaré, dijo Cepir. Se puso de pie sobre sus patas traseras y arrancó una jarra de la cuerda. Había sido un pony durante tanto tiempo que había olvidado que solía hacer eso. Cepir arrancó la tapa con los dientes y me la entregó, sonriendo. Le di las gracias y tomé un sorbo, dejándolo correr por mi lengua para saborearlo. También como lo recordaba, miré las jarras. ¿Por qué están colgados así de las puertas? Pregunté. Tradición. Iniciado por Ole Snotsberry, fundador de Olou Shades. Céfiro agarró otra jarra de la cuerda para sí mismo. Oye decir que era un flanco tan duro que no dejaba que ningún pony bebiera durante la construcción de la aldea. Voló y colgó a todos los espíritus a través de los 2 árboles más altos, y como el único Pegaso, ningún otro pony pudo alcanzarlos. Los derribé solo después de que se pusiera el sol. Fue así todos los días durante aproximadamente un año. Abrió el corcho de su jarra. El último día de trabajo, que también fue la celebración del sol de verano, la última cabaña se hizo alrededor del mediodía. Esa noche fue la fiesta más feliz que jamás hayan tenido.
Bailaron la mayor parte de la noche, gritando y pasando el mejor momento de sus vidas. Así que la tradición sigue viva, aunque hoy en día un poco más cerca de la tierra. Observé a Firewater flotar sobre los faroles colgados por la plaza. Estaba ayudando a otros ponis voladores a encenderlos. Así que esperaron hasta la puesta del sol. ¿Por qué no empezaron la fiesta al mediodía? Tomó un sorbo y tragó. Los árboles más lentos, los frutos más dulces, todo eso. Además, siempre era Snotsberry quien bajaba los ánimos, siempre al atardecer. Solo se sentía bien, así que estaban dispuestos a esperarlo. Asentí lentamente y bebí un trago de mi vino. Este lugar está lleno de historias, ¿no? Claro que sí. Me dio un codazo. Siempre hay espacio para otro. Sonreí sin responder, dirigiendo mi atención a los ponis que bailaban frente a nosotros. Te dejaré con tu novia, dijo, con un brillo en los ojos mientras se alejaba. Oye, antes de que pudiera corregirlo, mi novia me sorprendió por detrás. Ya veo que vas a empezar la fiesta, dijo Wallegren, dándome una fuerte palmada en la espalda y haciendo que el vino se fuera por la pipa equivocada. Tosí y farfullé, lo que solo hizo que ella sonriera más. Permítanme parafrasear eso. Hacer que su fiesta comience por primera vez. Me limpié la boca y dejé la jarra en el suelo. Con un aire de dignidad, dije, he bebido, borracho, tomado un trago antes. Incluso si estaba sobrio, no podía recordar el tiempo correcto de esa palabra. Esto la hizo echar la cabeza hacia atrás de la risa. Claro. Observó a los ponis bailar en el círculo. Vamos a bailar, vamos. Tú y yo. No, gracias, Wallegren, pero antes de que pudiera protestar más, me agarró la pezuña y me tiró hacia adelante. Accidentalmente me topé con algunos otros ponis en el proceso, incluido Lucid, creo, pero no parecieron darse cuenta ni importarles. Me llevó a un lugar cerca del medio, con mucho espacio para moverme. Se giró para mirarme. Supuse que podría haber estado borracha, ya que su boca sonriente estaba un poco abierta. Por no hablar de que quería bailar conmigo. ¿Alguna vez has hecho el paso de trote antes? Preguntó. ¿El qué? Era un poco difícil escuchar por la alegría. El paso de trote. Saltas entre pezuñas, así. Hizo 2 saltos, alternando sosteniendo sus pies opuestos en el aire. Parecía demasiado coordinado para mí, pero después de dejar mi vino con cuidado, lo intenté de todos modos. Después de pisar mis propios pies un par de veces, solo pude alternar mis pezuñas delanteras. ¿Así? Pregunté, sabiendo muy bien lo torpe que parecía. Ella sonrió. Lo suficientemente cerca. También trató de enseñarme un par de otros movimientos de baile. Siendo la torpe criatura de 4 patas que era, tropezaba en cada baile, pero ella parecía disfrutar viéndome fracasar a pesar de todo. Y aunque a veces me sentía como una estatua torpe, tampoco lo estaba pasando mal. Después de unas palabras de aliento y unos sorbos más de vino, Wallegren y yo intentamos uno de los bailes grupales. No podíamos seguir el ritmo del grupo en absoluto, pero no les importó. Bailaban a nuestro alrededor mientras hacíamos lo nuestro. Nos dimos la vuelta y trotamos, galopamos y caminamos toda la noche, riéndonos los unos de los otros, pero sobre todo de mí, todo el tiempo. En un momento dado, me convencieron de cambiar a mi forma cambiante, por Wallegren o Firewater o alguien. Quienquiera que fuera, o eran muy persuasivos o el vino me hizo muy persuadible. Eventualmente, Wallegren tomó mis pezuñas con las suyas y me hizo girar. Llevaba la sonrisa más grande, y tal vez la única, sincera que jamás había visto en ella. Las luces, la música y las risas se mezclaban y se arremolinaban mientras yo giraba. Dejé caer la cabeza hacia atrás y miré hacia el cielo nocturno, más allá del suave resplandor de las linternas. Sentí la sensación más plena que jamás había sentido antes, como si hubiera comido una abundante comida de acción de gracias y no tuviera la hinchazón que vino después. Me sentí cálido, como si llegara a casa en una gélida tarde de enero con una chimenea y una taza de chocolate caliente. Me sentí extasiada, como si acabara de ganar la lotería y tuviera millones de dólares esperándome en el banco, todas y cada una de las preocupaciones desaparecidas. A la donde sea o lo que fuera. Estaba pasando el mejor momento de mi vida. Ya fuera por el baile, el alcohol, mi nueva dependencia física de las emociones o todo lo anterior, me sentí más feliz que nunca. Seguimos bailando un rato. No me di cuenta de que el tiempo pasaba hasta que mis pasos se volvieron pesados y estaba jadeando. Estaba cansada y necesitaba un descanso. Salí del círculo de baile y me hice a un lado, agotado y sediento. Agarré una jarra de vino perdida y tomé un trago.
Incluso la sonrisa pegada a mi rostro se relajó un poco. Me sentí tan bien que podría haberme dejado caer allí mismo y dormir. Sin embargo, mirando casualmente a mi alrededor, vi a Harina de Trigo saliendo de la cabaña de Céfiro. Sin embargo, no se dirigía a la plaza del pueblo, sino que caminaba por el camino que habíamos tomado ese mismo día. La seguí, alimentada por mi curiosidad con el vino. Mis pies se arrastraban, lo que me hacía tropezar con la raíz de un árbol ocasional mientras la seguía. A pesar del sigilo que conlleva la embriaguez, probablemente sabía que yo estaba allí. En la intersección por la que habíamos pasado antes, ella giró por el camino hacia el lago. Me pregunté por qué. ¿Tenía sed? ¿Se estaba reuniendo con alguien allí? ¿Tal vez quería estar sola? A pesar de todas estas preguntas, mi yo borracho no estaba dispuesto a gastar energía pensando o escuchando reservas insignificantes, así que continué siguiéndola. Los árboles confinantes del bosque se abrieron a la atmósfera, llevándome el aliento contenido. La luna presidía el cielo nocturno despejado, ligeramente más lleno que la noche anterior. Los grillos de todo el lago parloteaban sobre su suave silbido. Si había algo que estos animadores sabían hacer bien eran los lagos. La harina de trigo bajó a la orilla del lago, a un pequeño embarcadero natural, y se acostó. No hizo ningún movimiento brusco, ni siquiera un tic en la oreja. Sus ojos se posaron en el lago y sonrió. La escena me resultaba familiar, aunque en ese momento no podía decir por qué. Me había detenido donde estaba, sin saber qué hacer en ese momento. Se dio la vuelta. «Hola», dijo ella. «Oye», dije, mirándola estúpidamente. Ella sonrió, posiblemente consciente de mi estado de embriaguez. Era demasiado pronto para saber si lo era. «El cielo está despejado esta noche», dijo Harina de Trigo. «Claro que sí», dije, levantando la vista para asegurarme de que estaba en lo cierto. Las estrellas eran bonitas, centelleando en el cielo. Es bonito, con todas las estrellas y esas cosas. Al parecer, soy ingenioso cuando estoy borracho. Harina de Trigo palmeó una mancha en la hierba a su lado. «Por favor, siéntate». «Está bien», dije, y me senté en la hierba. Es cierto que me senté un poco más cerca de ella de lo que debería, pero ella no protestó. Sonrió cuando me calmé y luego miró al cielo. Solía preguntarme sobre las estrellas. Abría la ventana de mi habitación y los miraba todas las noches. Todavía los disfruto ahora, viéndolos, mirándonos, preguntándonos. Apoyó los codos en el suelo, acunando la barbilla entre las pezuñas. Siguió hablando de las estrellas y de su infancia y de cosas que probablemente eran muy importantes para ella. Sin embargo, siendo el pensador claro que era, no me di cuenta de que el tímido pony que no me había dicho casi nada durante todo el viaje estaba hablando de cosas personales. En cambio, entraba y salía cortésmente de prestar atención, además de tener problemas para ver de frente. Lucid dice que hay otros universos aquí mismo en este planeta. ¿Te lo imaginas?, decía, dándose cuenta casi al instante de con quién estaba hablando. «Oh, supongo que puedes. Oh, sí», dije, sin darme cuenta del todo de lo que estaba aceptando. Siguió mirando las estrellas, como si ya no me estuviera hablando. «Nunca he tenido un hogar de verdad, ¿lo sabes? Un lugar al que pudiera llamar con orgullo mi hogar, y no sentirme avergonzado, o temeroso». Luego dijo algo acerca de cómo yo tenía un hogar en mi dimensión. Su voz, baja y suave, se fundió en el fondo. Los grillos cantaban y su parloteo ya no me molestaba. Era dulce, como la música, como una canción de cuna. El parloteo, el chapoteo del lago, el zumbido de la voz de Harina de Trigo a lo lejos. Bajé la cabeza lentamente y cerré los ojos, listo para quedarme dormido. «Algo que decirte». Abrí los ojos. Eso me trajo de vuelta. Mi cerebro luchó contra mi cuerpo para despertarme de nuevo. Lentamente, volví a levantar la cabeza y la miré a los ojos. Sí, dime». Al principio apartó la mirada, pero luego volvió a mirarme a los ojos. Su boca se abrió, pero luego volvió a cerrarse, como si no supiera muy bien cómo expresarlo. Su cabeza se inclinó ligeramente. «¿Me quieres, Sawyer?». Esa era una pregunta irrelevante. O, al menos, lo sentía. La verdad es que no. ¿Por qué? No sé qué esperaba después de esa respuesta, pero porque pensé que sería cualquier cosa menos insensible está más allá de mí. Ella parpadeó, su expresión inmutable. Levantó las cejas y parecía como si quisiera hacer la pregunta de nuevo, en caso de que no la escuchara bien la primera vez. En cambio, se detuvo, miró hacia otro lado y casi susurró. «En otro momento». Todavía estaba concentrado en lo que ella quería decirme.
Acerqué mi pezuña a la suya, sin apenas tocar su pelaje. No, sí, harina de trigo, puedes decírmelo, dije, moviendo la cabeza. En este punto, tenía mucha curiosidad. Puedes decirme cualquier cosa. Adelante, dime. Sus cejas se fruncieron y acercó sus pezuñas a su cuerpo. Sawyer, ¿de verdad que no quieres saberlo? En otra ocasión. Normalmente, en este punto, me detendría y cortésmente haría exactamente lo que ella dijo, esperar hasta otro momento. Sin embargo, algo en estar borracho hizo que me concentrara demasiado en este secreto, y se volvió más importante para mí que ponerla de los nervios. Me acerqué a ella. Harina de trigo, puedes confiar en mí. Solo dime, solo. Sawyer, no. Se puso de pie y resopló. En otra ocasión, Sawyer, por favor. Sí, está bien, solo, me puse de pie con ella y me acerqué. No podía dejar de balbucear sobre esto. Dime, harina de trigo, solo. ¡No! Gritó, golpeándome en la cara con la parte posterior de su pezuña. Retrocedí sorprendido. Me quedé con la boca abierta y me quedé inmóvil. Harina de trigo también se había congelado, jadeando con los dientes ligeramente al descubierto. Lentamente bajó la pezuña lejos de su cuerpo, como si fuera antihigiénico. Su respiración se calmó y cerró los ojos. ¿Estás borracho, Sawyer? Buenas noches. Tenía la mandíbula apretada, conteniendo la respiración. Lo máximo que mis cuerdas vocales podían manejar era un débil apenas audible por encima de los grillos. Lo oyera o no, se alejó de mí y caminó por la orilla, de vuelta al pueblo. Mi mente se quedó en blanco. Me sentí como un idiota, pero en ese momento, tenía problemas para precisar por qué. Ciertamente no me sentía tan bien como antes. Antes estaba lleno, y ahora, estaba vacío. Traté de pensar, pero me costaba concentrarme. Lo único en lo que podía pensar era en lo asustada que estaba harina de trigo y en que tenía sed. Me tambaleé hasta la orilla del lago, bebí un trago y volví a sentarme en la hierba. Miré al frente del lago, apartando a todos los demás ponis de mi mente. Cerré los ojos, respiré hondo, inhalé y exhalé. Dejé que los grillos, el lago y el alcohol que quedaban en mi sistema me arrullaran hasta la inconsciencia. Comencé a soñar, aunque esta vez, el sueño ya no era tan claro como el que tenía en el orbe mágico de Lucid. Este era similar a los otros sueños que tenía, en el sentido de que mi percepción era borrosa y el tiempo se movía a un ritmo irregular. Estando tan borracho como estaba, apenas noté la transición. Estaba en una fiesta muy elegante, un evento de clase alta en su máxima expresión. La habitación era amplia y circular, y las lujosas paredes doradas fluían hacia arriba y convergían en un gran candelabro de cristal en el techo. Muchas personas bien vestidas estaban de pie alrededor de mesas a la altura de los codos, cada una con su propio tazón pequeño lleno hasta la mitad con pistachos. Sobre el murmullo de la conversación ferviente, podía oír el débil sonido de un piano tocando una ligera canción de jazz. Se parecía mucho a una fiesta de la década de 1920. Tal vez estaba recordando un tiempo pasado. No sé. Alguien como Freud o Jung podría tener una mejor pista que yo. Estaba vestido con un traje ajustado y sostenía una copa de vino, que no tenía ganas de beber, sorprendentemente. En cambio, lo revolví como una especie de sommelier, porque parecía una de las cosas que la gente elegante hacía en fiestas elegantes como esta. La fiesta estaba abarrotada, aunque no incómoda. Asentí con la cabeza a personas al azar como si las conociera, porque qué diablos, si estoy pasando por uno de estos sueños, también podría divertirme un poco. Oye, forastero. Buenas noches, señora. Oh, oye, un caballo azul. Supongo que después de pasar tanto tiempo con ellos, ver ponis en mis sueños tenía sentido. Asentí con la cabeza. Ella asintió con la cabeza. Y no tengo ni idea de lo que Jun tendría que decir al respecto. Me detuve en una mesa cerca del borde de la habitación y dejé mi vaso en el suelo. Dos hermosas mujeres con vestidos largos y vaporosos se pararon a la mesa y me recibieron con rostros brillantes y sonrientes. Les hice un gesto con la cabeza y cogí uno de los pistachos del cuenco que había sobre la mesa, lo estudié y le di la vuelta entre los dedos. Este pistacho en particular se parecía más a un garbanzo. Cada una de las mujeres jugueteaba con su propio cabello, retorciéndolo cuando no lo estaban levantando y levantándolo cuando se cansaban de retorcerlo. «Oh, ¿no es solo una fiesta encantadora?», dijo la rubia. La pelirroja se sacudió el pelo y aceptó. «¿Por qué? Sí, ¿no es justo?». «Sí», dije, preguntándome por qué ambos hablaban y actuaban de manera tan extraña. Dejé el pistacho y volví a levantar mi copa de vino.
Traté de emular su forma de hablar, no de manera burlona, sino de mezclarme. Les hice un gesto con mi copa, con cuidado de no derramar ningún vino. Es una fiesta maravillosa, he dicho. Muy maravilloso, en verdad. Entonces los dos dejaron de juguetear con su cabello y parecían heridos, como si yo hubiera dicho algo ofensivo. La mujer pelirroja levantó la barbilla y se alejó. La rubia sacó un abanico y lo agitó, fingiendo estar preocupada y mirando hacia otro lado. Me sentí muy mal, así que saqué un billete de $20 de mi bolsillo, lo puse sobre la mesa y me fui. Era algo extraño de hacer. Nadie da dinero en una fiesta como esa, a menos que sea una propina para un aparcacoches o algo así. Además, debí parecer barato como papas fritas dando solo $20. Pero me sentí mal, así que me vi obligado a hacerlo. Volví a abrirme paso entre la multitud, pero estaba concentrado en la salida y no en asentir con la cabeza a los compañeros de fiesta. Ya había tenido suficiente y estaba listo para irme. La gente se acercó más, hasta que tuve que arrastrarme y apretujarme entre ellos para pasar. No sé qué hizo que decidieran volverse tan desconsiderados tan repentinamente. Luego, la fiesta, la gente, las mesas, los pistachos se desvanecieron, pero incluso mientras lo hacían, seguí caminando, ya sin agitar la copa de vino en la mano. Y entonces me desperté, oh, mi cabeza. Oh, mi cabeza. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Las resacas de los dibujos animados no eran más agradables que las resacas de la vida real. De hecho, eran peores, si acaso. Sin embargo, no es que estar en una caricatura tuviera ningún efecto adicional. Simplemente no suelo beber tanto. Tal vez 3 cervezas como máximo, pero normalmente soy bueno estableciendo un límite. Normalmente. Anoche no fue una noche normal. De cualquier manera, en realidad, considerando la caricatura y los caballos y los cambiantes y todo eso, mi cerebro palpitaba dolorosamente dentro de mi cráneo, y eso se intensificó cuando abrí los ojos. La luz del sol nunca fue mi enemiga, a menos que me despertara con resaca a media mañana. Protegí mis ojos de sus rayos de muerte lo mejor que pude. Me arrastré hasta el lago y tomé un poco de agua. Mucha agua, en realidad. Estaba sediento. Me estiré, me levanté para ponerme de pie, y comencé a bajar por el sendero desde el lago, tratando de mantenerme erguido mientras caminaba. Me dirigí al pueblo. Entrecerrando los ojos, me quedé a la sombra de los árboles todo lo que pude, pero incluso mirar el brillo del sol en el camino me lastimaba los ojos. El pueblo estaba muy despierto en este punto, lo que me sorprendió. Podría haber sido una cuestión de zona horaria, o estaban acostumbrados a beber y podían contener mejor su licor. O bien, bebí más que nadie anoche. No podía descartar esa posibilidad, por vergonzosa que fuera. Mañana, dijo Zephyr con una sonrisa. Estaba comiendo un poco de pan, probablemente sobrante de la fiesta del otro día. Me miró de arriba a abajo. ¿Te saciaste del champán anoche, verdad? Sí, dije, bajando la mirada. Sí, tal vez más de lo que yo sé. Nada por lo que perder la melena. Arrancó un pedazo de su pan y me lo tendió. Te enviaría a Arábica para que te despiertes, pero la mayoría de la gente nueva no soporta el sabor. Gracias, pero no, murmuré, aceptando el pan. Había visto cómo los personajes de dibujos animados generalmente reaccionaban al jugo del despertar, y prefería la forma más gradual de recuperarme. Hablando un poco sobre el tiempo, Zephyr y yo nos dirigimos hacia la plaza del pueblo. Las hermanas del trigo estaban allí, ya de pie y recogiendo algo de la tierra. Pedazos, me di cuenta. Wallegren me miró y se agachó para seguir recolectando. Ahí estás. Oye. Me froté los ojos, evitando el contacto visual con la harina de trigo. Estaba demasiado avergonzado para hablar con ella en ese momento. En su lugar, recurrí a los cereales integrales. ¿Qué estás haciendo? Revisa tus brazos, dijo sin levantar la vista. Lo hice, sosteniéndolos frente a mí. Negro y agujereado como siempre, excepto, micrómetro. Los pedazos de mis brazos habían desaparecido. Eso era todo nuestro dinero. Tratando de ocultar mi mirada vergonzosa pero haciendo un trabajo terrible, terminé rápidamente mi pan y los ayudé a escanear el suelo en busca de trozos. El confeti brillante esparcido no me ayudó, ni para la búsqueda de pedazos ni para mi dolor de cabeza. Con un poco de esfuerzo, recogí 3 antes de que Wallegren me dijera que parara. Eso es todo, revisé el resto de esa área. Ya tenemos suficiente, dijo, empezando a meter pedazos en mis brazos. Un día de comida y un viaje en tren a Vanover es todo lo que necesitamos. ¿Viste, Lucy? Tenemos que hablar de los Draconecus. Me di la vuelta para mirar.
Lucid salió de una choza, entrecerrando los ojos cuando salió a la luz del día. Intercambiamos saludos matutinos. Parecía casi tan resaca como yo. Casi. Tenía un mejor control del equilibrio y se adaptó más rápido a la luz del sol. Genial, estás despierto. Vamos, dijo Wallegren. Empezó a trotar por la plaza del pueblo. Tenemos un largo día por delante. Estaremos en Canterlot al anochecer. Me puse de pie y alcancé a Wallegren mientras ella comenzaba a llevarnos fuera del pueblo. Zephyr me siguió y me dijo, «¿Ustedes no quieren tomar el tren? Aquí. En medio del bosque. ¿Había una estación de tren?» Había una estación de tren. Una pequeña estación de tren. Solo una simple plataforma y un puesto de boletos. Es una estación de paso, explicó Zephyr. El ferrocarril pasaba por Hollow Shades desde Canterlot hasta Baltimore, así que pensaron, vamos a poner una estación aquí, ¿por qué no? Cuando entendí por qué Hollow Shades tenía una estación de tren, necesité saber si podíamos usarla. ¿Pero está corriendo hacia Canterlot? Le pregunté a Zephyr. Él asintió. Debería ser ahora. Canterlot estuvo bajo llave no hace mucho tiempo, ¿sabes? Observé a Wallegren mientras discutía con el director. Harina de Trigo estaba de pie a su lado, mirando al conductor, con una mirada desinteresada en su rostro. Pensé que debería disculparme con ella en algún momento. Sin embargo, no por el momento. ¿Lo fue? Preguntó Lucid. Firewater se cernía a su lado. Zephyr soltó una risita. Sí. Colocó un escudo alrededor de toda la ciudad y obstruyó la línea de tren solo para el tráfico, excepto para los trenes aprobados. La realeza se toma muy en serio las amenazas. Miré a lo lejos la montaña, que era donde estaba Canterlot, según había dicho Zephyr. Recuerdo haber visto la burbuja rosa sobre la ciudad desde el tren, y la explosión que escuchamos al día siguiente en Filadelfia. Tenían buenas razones para ser cautelosos. Firewater aterrizó en el suelo. Las cosas cambiantes, ¿verdad? Los cambiantes, sí, dijo Zephyr. Pero eso ya pasó, así que no debería ser un problema ahora. Se rió entre dientes. No debería, pero parece que tu amigo quiere estar más seguro. Asentí con la cabeza. Wallegren fue probablemente el más enojado entre nosotros cuando no pudimos llegar allí la primera vez. Enojado puede no ser la palabra correcta, molesto. Muy molesto. Me alegré de no estar más en el extremo receptor de su molestia. O su agresión, para el caso. Me volví hacia Zéfiro y le di las gracias por permitirnos quedarnos en sombras huecas. Dijo que éramos bienvenidos en cualquier momento, y nos fuimos a encontrarnos con las hermanas del trigo en el andén del tren. ¿Todo listo?, preguntó Lucid a Wallegren, arreglando el broche de su bolso. Wallegren sonrió. Sí. Nos vamos. Y definitivamente nos detendremos en Canterlot esta vez. Se volvió hacia el conductor y lo fulminó con la mirada. No es así, amigo. El director bajó la cabeza hasta los pies y dobló las alas con fuerza mientras miraba fijamente a los ojos furiosos de Wallegren. Se acurrucó bajo ella como si fuera el ojo de Sauron. Ella también hablaba como tal. El tren se detendrá en Canterlot. Sí, sí. El conductor tragó saliva. Estoy muy seguro de que lo hará. Se arrastró hacia atrás y despegó, volando de regreso al motor. Me sentí mal por el tipo. Subimos al tren y nos sentamos en un vagón abierto, en lugar de un compartimento, a petición mía. También estaba más cerca del motor que del furgón de cola. No quería tener la oportunidad de repetir lo de la última vez que estuve en un tren. Elegimos los asientos de tal manera que estuviéramos uno frente al otro. Yo frente a Lucid y Firewater frente a las hermanas del trigo. Cada uno de nosotros tenía su propia ventana, a excepción de Wallegren. Con una sacudida y un fuerte silbido, el tren se alejó de la estación y nos pusimos en camino a Canterlot, con suerte. Nadie inició una conversación durante la primera hora más o menos. Vi pasar el paisaje por mi ventana. No tenía nada de qué hablar con los demás. Mi disculpa con harina de trigo tendría que esperar hasta que tuviéramos algo de privacidad. Lucid ya me había contado lo suficiente sobre cómo había llegado hasta aquí. Y no quería hablar de lo de anoche con nadie. No me sentí bien al respecto. Firewater, sin embargo, no tenía tales inhibiciones a la hora de conversar. Se volvió hacia nosotros y sonrió. ¿Toda una fiesta anoche, eh? Nadie respondió durante varios segundos. Evité mirar a las hermanas del trigo y miré a Lucid antes de volver a mirar por la ventana. Wallegren dijo, bueno, yo, por mi parte, la pasé bien. Le hice una doble mirada. Pensé que se refería al tiempo que pasó conmigo, y me asusté de que ella también se hubiera enamorado de mí.
Sin embargo, ella miraba a su hermana, sonriendo. Fireeater, felizmente inconsciente, continuó. ¿Viste el buffet del desierto? Había fondue de chocolate, y esmores, por supuesto, y este pastel de ruibarbo realmente bueno, a la moda. Comí mucho más de lo que debería. Se frotó el estómago y soltó una risita. No pude evitarlo. No eras el único, murmuró Harina de Trigo. Me quedé mirando por la ventana. Ya sea que se refiriera a mí o a su hermana, me incomodaba. Fireeater continuó. Bueno, no vi a ninguno de ustedes en la mesa del buffet. Tú y Cooper estabais bailando, Lucky se volvió loca y griega. Bueno, apenas te vi. Alguien tuvo que hacerse el adulto, dijo Harina de Trigo. Más bien una adulta, dijo su hermana. Harina de Trigo suspiró. Divertidísimo. Wallegren se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber qué es gracioso? Preguntó. Fuiste tú quien nos puso en peligro anoche. Debería ir a tomar un refresco, declaró Lucid, poniéndose de pie de repente. Vamos, Fireeater. Fireeater soltó una risita. ¿Por qué a mí? Es posible que necesite ayuda para llevarlos, dijo. Deberíamos irnos. No sé, tú eres el que tiene la magia del unicornio elegante. Seguro que puedes manejarlo. Sin embargo, Lucid no esperó su consentimiento. Tiró de su brazo y se fue con ella. Yo no me uní a ellos. A pesar de que no quería involucrarme en esta discusión, sentía que ya lo estaba. Hasta anoche, cuando Wallegren nos llevó a su hermana y a mí a un lado para expresar sus dudas sobre Hollow Shades, había confiado en mí casi tanto como en su hermana. Es como si fuera parte de la familia. No, eso es demasiado cursi, ahora confiaban en mí. Eso es más preciso. Una vez que la puerta se cerró detrás de Lucid y Fireeater, las hermanas del trigo continuaron su discusión. Me senté y esperé a que me acusaran, me insultaran o me dijeran que me fuera. Sea lo que fuera, tendría algo que responder. Harina de Trigo se levantó de su asiento y se sentó frente a su hermana, para que pudieran hablar cara a cara. Nos puse en peligro, repitió. Sí. Porque anoche fui el único sobrio. No, porque insististe en separarte, respondió Wallegren. Dije desde el principio que debíamos mantenernos unidos. Está bien. Pero no lo hicimos, y todos estamos bien. Harina de Trigo sonrió. Parece que tenía razón. El único peligro al que nos enfrentamos anoche fue que ustedes dos bebieron hasta quedar sin sentido. Sí, sabía que tendría que defenderme en algún momento. Lo siento, ¿de acuerdo? Me dejé llevar, solo quería divertirme un poco. No te disculpes, me dijo Wallegren. No tienes nada de qué arrepentirte. No hagas eso, dije, poniéndome de pie. No me digas lo que tengo que hacer. Quiero disculparme. Pido disculpas. Recurrí a la harina de trigo, suavizando mi tono. Lo siento. Miró hacia abajo. Yo también miré hacia abajo. Nos quedamos en silencio por un momento. Quise decir algo más, pero no pude. Estaba enojada conmigo misma por lo que hice, estaba enojada con Wallegren, estaba enojada porque estaba en este mundo, no en casa, a salvo, con mi trabajo seguro y mi vida segura. Al menos no perdí todo nuestro dinero, murmuró Wallegren. Dudé, golpeando el suelo con la pezuña de la pezuña. Eso no fue mi culpa, ¿de acuerdo? Ella se burló. ¿Qué? ¿Algún pony te obligó a convertirte en un cambiante? Está bien, eso es todo. Ya estaba harto de las tonterías de Wallegren. Avancé con la ira corriendo por mis piernas. ¿Crees que pedí esto? ¿Crees que quería algo de esto? Wallegren parpadeó. Dando un pequeño paso atrás, levantó las cejas y me miró con los ojos entrecerrados. Espera, Cooper. Yo no. No, no lo haces. ¿Crees que vine aquí a propósito? Sentí que me temblaba la mandíbula y Wallegren empezó a parecer asustada, pero seguía adelante. Yo no elegí esto, Wallegren. Estoy aquí por un estúpido experimento mágico. No quería nada de esto. No merecían que los tratara así, pero no estaba listo para parar. Estaba enojado. Preferiría estar en casa. No quiero vivir en Ponyland. Quiero Humanland, con mi propio cuerpo humano y pies y manos humanas. Me llevé la pezuña al pecho. Quiero recuperar mi vida. Quiero ir a casa. Sentarme en mi propio sillón reclinable. A ver toda la maldita tele que quiero. Y entonces, yo estuve allí. Todos los pequeños detalles del hogar de repente volvieron a mí. Mi sillón reclinable marrón usado con los brazos calvos sentado en el medio de la sala de estar. El microondas de la cocina con la bandeja que chirriaba como los Dickens al calentar algo más pesado que un panecillo congelado.
Las latas de pintura junto a la puerta, un recordatorio autoimpuesto de que necesitaba pintar sobre la capa gris descascarada del revestimiento de mi casa. Una pila de viejos horarios de televisión, el más reciente en la parte superior, estaba en una mesa de café al lado de mi sillón reclinable. Era la única razón por la que me suscribía al periódico del fin de semana. Breaking Bad es el domingo, dije, casi automáticamente. Ni siquiera sabía qué día de la semana era. Me quedé rígido como una estatua. No podía respirar. Nunca me sentí tan lejos de casa. Físicamente, sí, fue lejos a través del tiempo y el espacio y lo que fuera. Sin embargo, el único pedazo de hogar que me había llevado conmigo era el recuerdo que tenía de él. Claro, podría vivir sin televisión o microondas, o incluso sin tener dedos en la punta de mis manos. Pero si había algo que temía perder, era el conocimiento de lo que era ser humano. Retrocedí, lentamente, hasta mi propio asiento. De repente sentí frío. El pelaje se sentía raro. Quería ropa de cualquier tipo, como una camisa o pantalones o incluso calcetines. En todo el tiempo que pasé en ese lugar, nunca me sentí tan desnuda. Me estremecí mientras me sentaba, acercando mis brazos a mí. Entonces sentí que alguien me abrazaba. Harina de trigo, me di cuenta. No importaba. Estaba agradecido por cualquier tipo de apoyo. Ella también era cálida. Aparté uno de mis brazos de debajo del abrazo y la envolví. Gracias, murmuré. Ya casi lo has conseguido. Me reí suavemente al pensarlo. Ya casi lo has conseguido. Una vez que el tren se detenga, prácticamente estarás en casa. Con una vida normal, en tu mundo normal, y tu cuerpo normal, que no es de caballo. Quité el brazo y me limpié la cara. Gracias, dije de nuevo. Ahora estoy bien. Harina de trigo me miró fijamente durante un segundo, mirando entre cada uno de mis ojos, para asegurarse de que estaba siendo honesto, supongo. Si tú lo dices, dijo ella. Estamos aquí para ti. Recuérdalo. Asentí con la cabeza. Ella sonrió, me frotó el brazo y volvió a su asiento. Wallegren se movió y abrió la boca para hablar, luego la cerró. Después de una rápida mirada a su hermana, decidió hablar. Me refería a anoche, dijo ella. ¿Eh? He dicho. Se aclaró la garganta y sus ojos volvieron a su hermana una vez más antes de mirarme. Cuando pregunté si algún pony te hizo convertirte en un cambiante, me refería a anoche. No, agitó la pezuña en un círculo que lo abarcaba todo. De la forma en que pensabas. Pero, olvídalo. Oh, así que eso es lo que ella quería decir. Por supuesto, confundiría su comentario con algo tan existencial. Está bien, genial. Me había puesto a despotricar airadamente por un estúpido malentendido. Qué genio fui por arremeter sin razón alguna contra mis dos únicos amigos en este universo. Frustrado, me hundí la muñeca en la frente. Empezando a enfadarse de nuevo. No es necesario repetir el mismo error. Respiraciones. Respiraciones lentas y profundas. Me enderecé, giré los hombros e incliné la cabeza de un lado a otro, estirando mi rígido cuello. Nada de esto importaría, de todos modos. Pronto estaría en casa. Estábamos cerca, ¿no? Este tren se detendría en Canterlot. Entonces, estaría a una visita al castillo de casa. Nada que ver. Me acomodé en mi silla y tuve el coraje de sonreír. No por exceso de confianza, sino simplemente por esperanza. La puerta del vagón del tren se abrió con un suave clic y entró flotando una bandeja con un aura verde. Llevaba 5 tazas, una tetera y 2 platos de azúcar y nata. Lucide entró trotando tras él, cerrando la puerta tras él. ¿A quién le gusta el té?, preguntó. Me quedé mirando la bandeja, que estaba envuelta en un resplandor verde. Verde. Había visto ese tono de verde antes. Un tono de verde diferente al tono blanco que había visto antes en el cuerno de Lucid. No, había visto ese tono verde que provenía del cuerno del sargento. Y 4N7S. Y 6F26S. Era de un tono verde cambiante. No es posible. De ninguna maldita manera. Me quedé paralizado, y después de quitar los ojos de Lucid, de repente me quedé mirando fijamente a Wallegren. Lo único que podía hacer era mirarla fijamente. No se me ocurrió ninguna señal o movimiento secreto del brazo, algo que no llamara la atención inmediata de Lucid. Sí, había algo. Mientras Wallegren me devolvía la mirada, casi susurré. Sospechoso. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Saltó en el aire, con los brazos extendidos frente a ella y apuntó a Lucid. El aura alrededor de la bandeja se desvaneció, las tazas de té cayeron, los terrones de azúcar se elevaron de su recipiente al ser liberados.
La bandeja golpeó el suelo con estrépito, lanzando un líquido ámbar al aire. El resplandor alrededor de la bocina de Lucid no se desvaneció, sino que disparó un haz de luz verde frente a él. La luz se materializó en una sustancia pegajosa en las pezuñas traseras de Wallegren, inmovilizándola contra el suelo. Se estrelló contra las tablas del suelo, el té le salpicó la cara. Me quedé mirando, con la boca abierta. Me giré para ver los ojos verdes enojados de Lucid, los temerosos ojos rosados de Wheatflower, y la puerta. Corrí, concentrándome en la puerta. Me concentré en el pomo y lo alcancé. Ya casi llegamos. Pero no tuve esa oportunidad. Sentí un tirón cuando mis patas traseras estaban cargadas de cieno. Él me tenía a mí. Jadeé con los brazos, tratando de liberarme del fango de mis piernas, para llegar a esa puerta. Por el rabillo del ojo, vi que se acercaban sus pezuñas azules, luego su cabeza. Sus ojos verdes eran salvajes y su boca estaba abierta en una sonrisa siniestra. Dejó escapar una risa exasperada mientras sostenía la bandeja con su magia verde. La bandeja de repente creció en tamaño y mi visión se oscureció. Hasta aquí Breaking Bad. Me sentí muy lento y somnoliento, como si acabara de despertar. No podía ver y traté de mover todas mis piernas. Solo la parte inferior de las piernas respondía, así que las pateé y agité tanto como pude, tratando de golpear o agarrarme a algo. Escuché un chirrido y sentí un estruendo, y sentí como si mi espalda estuviera siendo atropellada por una cinta de lijado. Mi visión comenzó a regresar, pero era muy borrosa. Solo podía distinguir los colores. Me azoté la cabeza de un lado a otro, tratando de recuperar la vista más rápido. Me di cuenta de que podía distinguir parches de luz, ventanas. El dolor se me hinchó en la frente y detrás de los ojos. Los cerré de un tirón para suprimirlo. Esa bandeja no estaba hecha de almohadas y malvaviscos, eso es seguro. Una puerta se cerró de golpe. Escuché a alguien gritar. Mis manos se aferraron a una pared sobre mí, y algo pegajoso las cubrió. Más gritos y algunos forcejeos. Podría haber jurado que escuché la voz tartamuda del conductor. Mi visión comenzó a agudizarse. Miré hacia arriba y vi algo verde alrededor de mis muñecas. Levanté los brazos, los bajé, me sacudí, pero no pude liberarlos. Estaba atascado. Yo estaba en la cabina de locomotoras del tren. Era un espacio pequeño, con solo una puerta para un horno, una pala encima de una pila de carbón y algunos controles para el tren. Lucid, con las gafas torcidas, estaba de pie frente a mí, jadeando, sonriendo. Los dos nos miramos el uno al otro por un momento, y yo encontré el coraje para hablar. ¿Quién eres tú? Una ola verde de magia lo envolvió, y se quedó allí en su forma cambiante. Se lamió los labios. Adivina, tonto. ¿Qué? Todo este tiempo, él. ¿Era lúcido? No. ¿Y? ¿Sí? Sí, soy yo. Y vaya, me alegro de verte. 6F26 se echó a reír. Se acercó a la rejilla del horno y desabrochó el pestillo. Vamos a tener un pequeño paseo divertido, sí lo haremos. Tragué saliva. Al abrir la puerta del horno, el calor del fuego entró en la cabina. Lo sentí casi de inmediato, me dolían los ojos y mi piel se calentaba incómodamente. Instintivamente, traté de escabullirme. 6F26 recogió la pala de la pila de carbón y la excavó en el carbón. Metió una cuchara en el horno, el fuego rugía mientras lo alimentaba. Hice una mueca de dolor mientras las llamas se iluminaban. Ah, fuego. El fuego es divertido de ver, dijo. Las llamas se reflejaban en sus ojos pálidos y sin pupilas. Oh, he estado esperando esto por days. Y ahora estás aquí. Esto es perfecto. Se acercó a mí y miró mi contención, sonriendo. Te tengo justo donde te quiero. Me aparté de él, asustada de lo que eso significaba. Trabajó frenéticamente con la pala. Estaba emocionado, casi. Había una especie de resorte en sus pasos mientras introducía cucharada tras cucharada de carbón en el horno. No me gustó nada. La gente me asusta cuando les faltan 2 huevos para un desayuno completo, por así decirlo. Esto tuvo que ser un malentendido. ¿Qué le había hecho? Quiero decir, sí, lo había dejado con el sargento fuera de la comisaría de policía de Manhattan para que lo llevaran. ¿Era eso realmente lo suficientemente malo como para justificar que él me capturara, hiriera o matara, o incluso, torturarme? Me estremecí. Tal vez podríamos hablar de esto. Me miró mientras trabajaba, luciendo una amplia sonrisa. Incliné la cabeza hacia abajo, alejándola de él, pero aún así lo observé con atención. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué?
Caminó hacia mí y tiró la pala, dejándola retumbar en el suelo de piedra. Su pezuña derecha se enrolló y me golpeó hasta la mandíbula. Eso dolió. No puedo creer que seas tan estúpido. Jadeó, sin apartar la vista de mí, y volvió a levantar la pala. Me golpeaste casi hasta la muerte y me dejaste pudrirme en un contenedor de basura. Un basurero. Se equivocó con la parte del basurero. Abrí un poco la boca para estirar mi mandíbula punzante. No te pusimos en un contenedor de basura. No me mientas. Volvió a su trabajo, amontonando furiosamente más carbón en el horno. Me dejaste morir allí. Lejos de la colmena, mi hogar, hundió la pala en la pila de carbón y se detuvo. Luego, con renovado vigor, arrojó una cuchara al horno. Estuve fuera todo un día. Después de eso, supe que tenía que encontrarte. Encontrarte y luego matarte. Se rió un poco, pero luego farfulló hasta empezar a toser por los humos del horno. Se aclaró la garganta. Sabía que ibas a Canterlot, así que empecé a volar allí. Y, por suerte para mí, me topé con tus amigos en Fireflanks. No podía matarte allí, en público. Tuve que esperar. Wallegren tenía razón. Lucid se había disculpado demasiado rápido. Te has vuelto lúcido, dije. Lo hice. Vi a tu mariquita pelear con él, y una vez que se fue, lo salté. Es probable que su cuerpo ya haya sido encontrado. ¿Su cuerpo? Caramba. ¿Lo mataste? ¿Qué? No. De nada me servía muerto. Me moría de hambre. Se secó el sudor de la frente. Lo noqueó, lo metió en una vaina, le chupó el amor. Corrió antes de que nadie pudiera encontrarme, así que Lucid seguía vivo. Me sentí aliviado, pero solo por un segundo. 6F-26 seguía amenazando con matarme. Tragué saliva, paralizado, mientras miraba las llamas amarillas brillantes que rugían en el horno. Nunca antes me habían quemado vivo y no he conocido a nadie que lo haya hecho. No me lo imaginé para nada agradable. Me obligué a hablar. ¿Me vas a tirar de ahí? No, resopló. Lo que voy a hacer, es que te voy a matar a ti y a tus amigos tontos, sonrió con malicia. Todo a la vez. Eso es lo que hace que esto sea tan perfecto. Sentí escalofríos fríos que me recorrían la espalda. Golpeó la rejilla del horno, lo que solo atenuó ligeramente el rugido del motor. Se echó a reír, mirando por la ventanilla del tren. Parece un tramo recto por ahora. Sin embargo, el turno tiene que llegar pronto. No me gustaría tomarlo a esta velocidad. Traté de calmar mi respiración. Tenía que haber una salida a esto. Alcé la vista hacia mi vínculo. Tenía que liberarme de ella de alguna manera. Y entonces, volviendo a centrarme en mi cuerno, me di cuenta. Tenía magia. Tenía que haber algo en ese cuerno mío que pudiera cortarlo. 6F-26 seguía mirando por la ventana. Tuve que actuar rápido. Me concentré, imaginando que el poder corría hacia mi frente. Luego, visualicé una hoja delgada como una navaja separando quirúrgicamente la sustancia pegajosa de la pared, no rompiéndola por completo, sino simplemente separándome de la pared. Mientras no mirara demasiado de cerca, 6F-26 no se daría cuenta. Mi cuerno y su rayo de magia obedecieron, y corté la sustancia pegajosa de la pared. Justo a tiempo, también. 6F-26 sonrió, sin dejar de mirar por la ventana. Ajá. Ahí está, un giro. Aplaudió, casi como un niño, al verlo. Se dio la vuelta y saltó hacia mí. Bueno, supongo que ahora nos separamos. Me moví un poco, asegurándome de que todavía estaba desconectado de la pared. Tragué saliva cuando su cara se acercó a la mía. Sonrió. ¿Sabes? Es gracioso. Me dejaste morir, tonto. Y ahora, tengo que devolver el, uff. Le pasé los brazos por la cabeza y le metí la rodilla en el estómago. Tuve que moverme rápido, no le daba tiempo a reaccionar. Tiré de su cuello hacia un lado y rodé encima de él. Mientras gemía, presioné mis codos sobre sus hombros y desplacé mi peso allí para inmovilizarlo contra el suelo. Su cuerno brilló y disparó un rayo mágico a mi cara. Instintivamente, retrocedí y cerré los ojos, pero cuando intenté abrirlos de nuevo, me di cuenta de que estaban atascados. Mis pezuñas seguían pegadas, así que no podía aflojar. Quise entrar en pánico y casi lo hice, pero aunque estaba ciego, aún podía sujetarlo. Apreté sus hombros con más fuerza contra el suelo. Me esforcé por abrir los ojos, pero seguía sin poder. Las ruedas chirriaban, el horno rugía, mi corazón se aceleraba y rezaba para que alguien, cualquiera, se acercara a la locomotora y me ayudara. Afortunadamente, alguien lo hizo. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Nunca antes el sonido de los gritos de Wallegren había sido más dulce que la música. No te muevas. Cualquiera de los dos.
dijo, y yo obedecí, todavía sosteniendo el 6F-26 abajo. Sentí que se resistía, pero empujé tan fuerte como pude. Unos segundos después, me sacaron de la 6F-26. Después de ser suavemente recostado contra una pared, sentí que algo raspaba la sustancia pegajosa de mis ojos. A través de mi visión borrosa, vi la harina de trigo. ¿Estás bien?, preguntó. Exhalé, y luego miré mi cuerpo. Todas mis extremidades seguían unidas y no sangraba nada, pero me dolía la cabeza. Y yo también estaba vivo. Yo diría que está bien. Estoy bien, dije. Wallegren se alejó en 6F-26, golpeándolo hasta convertirlo en pulpa. Al verlo recibir un golpe tras otro en la cara, me pregunté cómo sabía que esa vez no era yo. Miré la harina de trigo. ¿Cómo hiciste? Se lo dije a Wallegren. Tu diente astillado, dijo, golpeando una pezuña en uno de mis colmillos. Cierto, eso sucedió la última vez que tomé un tren. Wallegren siguió peleando. Pateó a 6F-26 en la cabeza, lanzándolo hacia atrás. Se desplomó en el suelo como un muñeco de trapo y se quedó allí, inmóvil. Estaba inconsciente o muerto. De cualquier manera, hice un conteo rápido. Las hermanas de Trigo y Firewater estaban allí, y cada una tenía restos de sustancia viscosa verde. 6F-26 había estado ocupado. A pesar de todo, el tiempo se acababa. Estaba fuera del fuego, sí, pero de vuelta en la sartén. Corté la sustancia pegajosa entre mis pezuñas con mi magia. Tenemos que parar el tren, les dije a todos. ¿Hay un freno en alguna parte? Todos miramos a nuestro alrededor. Había una palanca junto a la ventana de la cabina. Eso tenía que ser todo. Wallegren fue la primera en saltar a por él, y se retiró tan fuerte como pudo. El chirrido del metal chilló y el tren dio una pequeña sacudida, pero la palanca apenas se movió un centímetro. En lugar de quedarme parado sin hacer nada, me hice útil y ayudé a Wallegren empujando la palanca con ambos brazos. La harina de trigo se unió a mí, y Firewater sacó el grano entero. La palanca fue más allá y el tren chilló más fuerte, hasta que oímos un chasquido y caímos en un montón. La palanca se rompió. Pero las ruedas seguían retumbando, el viento seguía zumbando, el tren seguía en marcha. Se me enfrió la piel. No podíamos morir. Tenía que haber otra manera. Otro freno, dije, jadeando. Tenemos que encontrar otro. Pero no había otro freno. Había una pila de carbón, una pala, un horno, un silbato, unos medidores, sin freno. Volví a mirar alrededor de la habitación, por si me había perdido algo. Luego, una tercera vez. No, dije. No. Golpeé el suelo con la pezuña. Tenía que ser un sueño. Esto es lo que sucede en los sueños. Estoy haciendo paracaidismo o montando un avión que se estrella o lo que sea y justo antes de morir, me despierto. Cerré los ojos y deseé eso. Despierta ahora. Despierta. Pero sabía que no lo haría. Abrí los ojos y miré Firewater y Wallegren and Weat Flour. Esto era real. Y me sentí fatal. Yo era el responsable de todo esto. Había tantas cosas que podría haber hecho mejor, como no perder nuestro dinero o no estrellar el barco en Filadelfia o asegurarme de que 6F-26 realmente llegara a la cárcel en Manhattan o no arrastrar a esta buena gente conmigo en primer lugar. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lo siento, dije. Tuve que apartar la mirada. El tren avanzaba a toda velocidad por las vías, el horno rugía furioso y el viento silbaba a través de las ventanas de la cabina. Sentí el estruendo del suelo, lo único que podría sentir durante mucho tiempo. Esto fue todo. Entonces, por encima de todo el ruido, oí a Harina de Trigo susurrar al oído de su hermana. Por el rabillo del ojo, vi un destello verde. Miré. Ella era una cambiante. Pero este era diferente del 6F-26, o del sargento o de cualquier otro cambiante que hubiera visto antes. Tenía la misma altura y el mismo cuerpo negro lleno de agujeros, pero tenía pelo. Pelo largo y azul, tanto en la cabeza como en la cola. Los ojos también tenían blancos y pupilas, con iris que brillaban de un azul marino profundo. Eran cuidadosos, inocentes, como los de un niño. No sabía qué hacer, qué pensar. ¿Quién era? ¿Era un cambiante de la misma colmena que 6F-26? ¿Estaba aquí para capturarme, o para espiarme a mí o a Wallegren? ¿Cuánto tiempo llevaba haciéndose pasar por harina de trigo? ¿Desde Fireflanks, como 6F-26? ¿Potrada? ¿Manhattan? No, el 6F-26 llevó al sargento consigo. ¿Wallegren sabía de esto? ¿Era ella también una cambiante? La miré. Sus ojos estaban bien abiertos, enfocados directamente en el nuevo cambiante.
Los músculos de su cuello se tensaron y no dijo nada. Se quedó sin palabras, y me atrevería a decir que estaba sorprendida. El cambiante no esperó demasiado para que reaccionáramos. Ella, por el pelo largo y la forma de la cara, supuse que era femenina, asomó la cabeza por la ventanilla del camarote y su bocina se encendió mientras apuntaba un rayo hacia el suelo. El tren reaccionó con un fuerte tirón, desequilibrándonos a todos. Me puse en pie y miré hacia afuera para ver qué estaba haciendo. Su rayo apuntaba directamente a la vía del tren. La sustancia pegajosa verde se pegó a la barandilla de abajo y pasó el motor al resto de los vagones. Estaba tratando de detener el tren. Mejor aún, estaba funcionando. El chirrido de las ruedas se hizo menos ensordecedor y poco a poco íbamos perdiendo velocidad. Sin embargo, seguíamos yendo bastante rápido. Corrí al otro lado de la cabaña y asomé la cabeza por la ventana. Concentrándome, imaginé la misma sustancia viscosa verde saliendo de mi cuerno y hacia las vías del tren, justo como lo estaba haciendo harina de trigo. Sentí el cosquilleo de mi cuerno cuando un láser verde salió disparado de él. La sustancia pegajosa se materializó en la barandilla de abajo, y sostuve la viga allí. El sudor me corría por la cara. Cuanto más tiempo sostenía la viga, más me dolía la cabeza. Sentí que me ardía el cuerno, que me dolían los senos paranasales, que me palpitaban los ojos. No pude aguantar mucho más tiempo. Me detuve, jadeando y sosteniéndome la cabeza dolorida. Miré a harina de trigo y ella seguía yendo. Estaba intensamente concentrada en los rieles, con la frente arrugada y los dientes apretados. Sus piernas estaban muy separadas para sostenerla, pero parecían temblar un poco. La admiraba por cuánto tiempo más podía aguantar el hechizo que yo, aunque probablemente se debía a que había tenido más de 4 días de experiencia como cambiante. El tren dio una última sacudida al detenerse por completo. Exhalé, secándome las lágrimas mientras los latidos de mi corazón se ralentizaban. Todos en la cabina permanecieron en silencio bajo el sordo rugido del horno. Me sentí mareado. No podía creer que estuviéramos vivos. La cambiante, antes harina de trigo, bajó la cabeza, se balanceó y se desplomó. Todos corrieron hacia ella. No se movía. «Oye», dije. «Oye, ¿estás bien?» Ella no respondió. No sabía cómo comprobar si seguía viva. A pesar de todo, necesitó atención médica, y rápido. «Firewater, tienes que llevarla en avión al hospital más cercano». «¿Sabes dónde está eso?» «El hospital más cercano sería Canterlot», dijo, mirando al cambiante. «Está bien, llévala allí. Ahora, por favor». Firewater no perdió el tiempo. Enganchó sus brazos bajo las axilas del cambiante y despegó, volando fuera de la cabaña y subiendo por la ladera de una montaña. Esperaba que estuviera bien, fuera quien fuera. Pero la esperanza era todo lo que podía hacer. Eso, y llegar a ese hospital tan pronto como pudiera. «Cereales integrales, vámonos», le dije. Ella no respondió, mirando al suelo con una expresión de piedra. Sin decirle una palabra, señaló la esquina de la cabaña. 6F-26 yacía allí en un montón, y él comenzaba a volver en sí. «Bien», dije. «Él también viene». MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Bueno, ¿qué día? Habíamos descubierto que, al menos, 2 miembros de nuestro grupo eran cambiantes. También habíamos evitado un grave desastre ferroviario y, en consecuencia, una muerte segura. En ese momento, estábamos a más de la mitad de una montaña hasta el destino final de nuestro viaje. Y ni siquiera era la hora del almuerzo. La subida a la montaña no fue fácil. Me había acostumbrado a caminar en terreno plano, claro, pero una vez que ese terreno se inclinó a 45 grados y se lanzaron rocas, se convirtió en todo un desafío. Todavía era factible, aunque apenas podía seguir el ritmo de Wallegren, que estaba arrastrando una carga del tamaño de un pony por su cuenta y no mostraba signos de desaceleración. Nunca me había sentido más débil. Arrastró a 6F-26 con una cuerda atada alrededor de su cintura y alrededor de sus manos y pies. Cada vez que oíamos movimientos o gemidos, ella le daba una rápida patada en la cabeza. Antes no podíamos confiar en él atado solo, y especialmente no podíamos confiar en él ahora. Sin embargo, estaba un poco preocupada por la cantidad de traumatismo craneal que estaba sufriendo. Llegamos a una parte plana de la montaña y pude tomar un pequeño descanso. Delante y por encima de nosotros estaba la ciudad de Canterlot, eso supuse. Era básicamente un castillo gigante que sobresalía de la ladera de la montaña. Eso fue todo, nuestro destino final. Para un destino final, era bonito. Bonita y estructuralmente inestable, por lo que parece.
Tuvimos un corto tramo de camino llano antes de una última escala a la ciudad. Tomé ese tramo plano para pensar. Yo también había estado pensando durante el tiempo que había escalado la montaña, y las cosas ya no tenían sentido. ¿A quién vi en el tren? Era un cambiante, sin duda. ¿Un changeling de mi colmena? Quizás. Solo había visto a los cambiantes de aspecto masculino en mi colmena, pero es posible que también hubiera hembras. O tal vez mi colmena era como una colmena de fraternidad, y las hembras vivían en colmenas de hermandad. Si se trataba de un cambiante de la misma colmena que yo, eso significaba que estaban enviando más grupos de búsqueda por mí. ¿Era realmente tan importante? Entendí que era un mal ejemplo para otros cambiantes en esa colmena, pero si querían disuadir a todos de ese tipo de comportamiento, no podrían simplemente exiliarme, o evitarme eternamente, o mentir y afirmar que estaba muerto. ¿Por qué seguían enviando changelings para capturarme? Sin embargo, no parecía que la máxima prioridad de ese cambiante fuera hacerme prisionero. Si ese fuera el caso, me habría agarrado tan pronto como pudo y se habría ido. En cambio, gastó toda su energía en detener el tren. Así que definitivamente me necesitaba con vida. Igual que el sargento. Así que tenían la misma misión, pero si solo me necesitaba a mí con vida, podría haberme agarrado y dejar que el tren se fuera. Era a mí a quien necesitaba, ¿verdad? ¿Por qué preocuparse por cualquier otro pony en el tren? ¿Tenía este cambiante un sentido de la moralidad? Sería la primera vez, por lo que había visto. O tal vez no quería causar una escena. Los desastres ferroviarios tienden a permanecer en el ciclo de noticias por un tiempo. Habría llamado mucho la atención. Va, todo especulación. Despejé todo eso de mi mente y me concentré en lo que sabía. Harina de trigo se había convertido en un cambiante. Había gastado toda su energía tratando de detener el tren, y lo había logrado, debilitándose posiblemente al borde de la muerte. Es todo. Probablemente era mejor dejarlo en paz hasta que nos encontráramos con el cambiante y Fairoeater y obtuviéramos algunas respuestas. Empezamos a escalar otra parte empinada. Este era más rocoso que antes, y tuve que cuidar mis pasos para no resbalar. El camino fue lento, al menos para mí. Wallegren parecía no tener ningún problema, incluso con el peso extra. Miré a Wallegren por un segundo y me detuve. ¿Cómo se sintió con todo esto? Al fin y al cabo, era la hermana de Harina de trigo. Realmente, habría esperado que ella estuviera mucho más enojada por todo esto. Este cambiante se había hecho pasar por alguien a quien había amado. Y ahora parecía estar ocultando cualquier tipo de reacción emocional de mi parte. No me había dicho ni una palabra en toda la subida. Tal vez ella sabía algo que yo no sabía. La llamé. ¿Grano entero? Ella me ignoró y siguió subiendo. Haciendo todo lo posible por alcanzarla, trepé por la ladera rocosa. ¿Cereales integrales? Tengo una pregunta. Se detuvo y me miró con ojos muertos. Era como si estuviera cansada, pero yo sabía que no lo estaba. Era una escaladora mucho más rápida que yo, y ni siquiera había sudado. Dando un largo parpadeo, abrió lentamente la boca. Pregunta, entonces. Era lo primero que me decía desde que bajamos del tren. Estaba claro que no quería hablar. Me puse nervioso, pero tenía curiosidad. Me levanté para alcanzarla y recuperé el aliento. ¿Sabías qué? Pregunté. No me quitó los ojos de encima. ¿Lo hiciste? Miré hacia abajo. Me hizo sentir vergüenza por preguntar. No, dije. Muy bien. Yo tampoco. Se dio la vuelta y reanudó la escalada. Lo seguí de cerca. Estábamos a pocos metros de la cima de la colina. Bueno, eso significaba que ninguno de nosotros lo había visto venir. Me sentí aliviado, casi, de que no hubiera ningún indicio obvio de que Harina de trigo fuera un cambiante. Wallegren había vivido con harina de trigo toda su vida, por lo que si no había notado nada fuera de lo común, tampoco me culparían por no darme cuenta. Llegamos a la cresta de la colina, y allí estaba, Canterlot. Estábamos a un salto y un salto de distancia. Sentí una oleada de energía, me temblaban las piernas y olvidé que acabábamos de escalar una montaña. Estaba a una princesa pony de volver a casa. A medida que nos acercábamos, vi un pony rosa con cabello azul claro. La vida civil era una buena señal. La saludé con la mano mientras me acercaba. Ella le devolvió el saludo, lentamente. Me acerqué a ella y sonreí. Admito que puede que me haya emocionado demasiado cuando dije, disculpe, ¿sabe en qué parte de Canterlot está el hospital? Su rostro se contorsionó de miedo, sus patas delanteras se levantaron a medida que me acercaba. Su primer instinto no fue ayudarme, ni siquiera responder.
En cambio, se dio la vuelta y salió corriendo, gritando: «¡Guardias! Maldita sea, no! No podíamos permitir eso». «Espera». Le dije. «Vuelve». Pero ya era demasiado tarde. Me miré a mí mismo y me di cuenta de que todavía era un cambiante. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Debería haber cambiado antes de llegar aquí, antes de llegar a una ciudad que acababa de ser atacada por cambiantes no hace días. Debería convertirme en un pony. El cobre sería una opción tan buena como cualquier otra. Sin embargo, eso no serviría de nada. Ese pony rosa volvía con los guardias y nos señalaba y decía: «Es un cambiante. No dejes que te engañe». Tal vez serían más suaves conmigo si me rendiera y dijera la verdad desde el principio. Lo mejor sería seguir siendo un changeling. Volví a mirar a 6F26, desplomado en el suelo con una cuerda atada alrededor de sus piernas. Tal vez no volvería con los guardias. Tal vez serían solo guardias. Y luego, si yo fuera un pony, podría decir: «Sí, encontramos al cambiante. De hecho, lo hemos capturado para ti». Y luego lo entregaríamos a los guardias y nos iríamos alegremente a Canterlot. Me gustó cómo sonaba ese plan. Cerré los ojos y me transformé en Copper, pero sí vio a más de un cambiante. ¿Qué pasaría si les dijera a los guardias que vio changelings, en plural, y luego los guardias ven solo uno, y tienen que llevarnos a Wallegren y a mí solo para asegurarse de que no se les escapó ninguno, y luego descubren que soy un changeling? De nuevo, no mentir sonaba mejor. Volví a convertirme en un changeling. Sin embargo, todavía había esperanza de escapar. Si nos volvemos ahora y nos vamos a otra ciudad, y me acordó de seguir siendo un pony esta vez, podríamos tener una nueva oportunidad de entregar un cambiante y seguir siendo inocentes. Destello de cobre. Pero no podíamos correr. No con un cambiante para arrastrar con nosotros. Mutante. Bueno, el cuerpo del cambiante estaba dolorido por tanto escalar la montaña. Bien, podría ser un pony por ahora. Cobre. Espera, tenía alas, buh. Mutante. Ojalá supiera cómo usarlos. Cobre. Ay, a Copper le dolía la cabeza. Mutante. Oh. Al cambiante también le dolía la cabeza. Espera un segundo. Cerré los ojos y volví a cambiar a Copper. Excepto que, cuando miré mis brazos, seguían siendo mis brazos cambiantes llenos de agujeros, no los brazos lisos y negros de Copper. Lo intenté de nuevo, apretando mis párpados con más fuerza esta vez. Sin dados. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ya no podía cambiar? Golpeé mi bocina un par de veces, como un reloj de pulsera atascado. Luego lo golpeé más fuerte, hasta que envió un agudo relámpago de dolor a mi frente. Aullando, retrocedí, pero el dolor desapareció en unos segundos. «Muy bien, ¿ahí?», preguntó Wallegren. Me puse de pie y me enfrenté a ella. Parecía desinteresada y hablaba en tono monótono. No estaba seguro de si me lo había dicho a mí, ya que ni siquiera estaba mirando en mi dirección general. «Sí», dije. Me sacudí el polvo e inspeccioné mi cuerno. No podía quedarme sin la magia de los cambiantes. No pude. ¿Cómo sucede eso? La magia no podía acabar así. ¿Podría? Fue entonces cuando me di cuenta de lo poco que sabía sobre el funcionamiento de la magia. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Hay un límite en la cantidad que puedo usar por hora? ¿Se sobrecalentaron los cuernos? De todos modos, ¿de dónde vino la magia? Aparté las preguntas con un gesto. No podía perder el tiempo preocupándome por los orígenes de la magia. En este momento, yo era un cambiante que no podía cambiar, y no sería capaz de arreglar eso por mi cuenta. Entré en pánico. No porque quisiera ser un pony en ese momento, ya lo había debatido. El problema era que me gustaba tener un plan B, algo a lo que recurrir, en caso de que las cosas se pusieran feas. Me ha salvado antes, y ahora no tenía esa opción. Necesitaba recuperar mi magia. Y había algún pony en particular que sabría exactamente qué hacer. Pero no un pony. Más bien, algunos, mutante. Algún cambio. Algo de Helling. Alguno, un cambiante. ¿Quién sabría qué hacer? Me acerqué a 6F26 y me paré sobre su cabeza. «Oye, despierta». Dijo, inclinando la cabeza hacia arriba. Sonrió mientras me miraba, con los párpados casi cerrados. Sí, oye. Le golpeé la cabeza con mis dos pezuñas. «Oye, 26, amigo, despierta. Necesito que me digas cómo recuperar mi magia. ¿Puedes hacer eso por mí?» «¿Eh?». Su boca se abrió en una sonrisa, como un perro. Me tocó la cara con la patada y me tocó la nariz con la pezuña. SHHHH.
Sus risas eran carcajadas bajas y perezosas. En ese momento le faltaban 2 huevos, una naranja y un tazón de avena para un desayuno completo, pero no podía aceptar eso en ese momento. -6 F26, escucha, dije, inclinándome más cerca de su oído. Dime cómo arreglar mi magia. Ahora mismo. Por favor. Sí. Se desinteresó de mí y miró al cielo. 6 F26. Lo sacudí con más fuerza, mirando hacia la ciudad y a los guardias que estaban frente a nosotros. Me volví hacia él. Dime cómo puedo convertirme en un pony de nuevo. Oyó. ¿Guardias parados frente a nosotros? Me volví para mirar. Sí, guardias parados frente a nosotros. Nos encadenaron a los 3, a Wallegren, a mí, entonces a las 6 F26, y nos llevaron en fila a la ciudad. Había tratado de hablar para salir de eso muchas veces. Esto fue un malentendido, no soy como otros changelings, ella ni siquiera es un changeling, pero sí, ese tipo lo es, puedes llevártelo, solo estamos aquí para ver a la princesa, prometemos no secuestrarla, etc. Sin embargo, estos guardias eran profesionales. Mis súplicas cayeron en oídos sordos. Bueno, no sordos, estoy seguro, simplemente realmente desinteresados. Sin embargo, Canterlot era agradable. Tenía un encanto de cuento de hadas, al estilo de Disney. Cada edificio parecía un mini castillo en sí mismo, con torres, ventanas arqueadas y doseles sobre el frente. Tomaron morados, azules, verdes, blancos, colores muy laxos y ricos. Lo mismo hicieron los ponis. Todos ellos aparentemente de la alta sociedad. Y todos unicornios, me di cuenta. No es un pony normal o un pony alado a la vista. Esto me convirtió en el único pony de la ciudad que no podía usar la magia. Ah, excepto por el grano entero. Los guardias también eran unicornios. Y me sorprendió lo guardias que eran. Esperaba guardias de seguridad con uniformes de policía, como los que había visto en Vanover. Sin embargo, estos eran guardias legítimos. Llevaban armaduras doradas y cascos Mohawk como los soldados romanos. Nos hablaban muy poco, y cuando lo hacían, por lo general era una orden ladrada con voz cortante y ronca. En el camino a la prisión de Canterlot, nos encontramos con muchos abucheos. Pequeñas multitudes comenzaron a formarse a los lados de las calles, mientras la gente se detenía para mirar y abuchear. Algunos nos tiraban cosas, como guijarros o comida. Alguien me golpeó en la cara con un tomate. Un desperdicio de 3 partes perfectamente buenas, pensé mientras intentaba lamerlo de mi mejilla. Todavía había una posibilidad de que pudiera escapar, ¿verdad? Ya me había escapado de una cárcel antes. Por supuesto, un changeling había estado allí para rescatarme. Y ahora acababa de salir de los poderes cambiantes. Y esta ciudad acababa de enfrentarse a una invasión de changelings, y probablemente había terminado de llevar a cabo una inquisición de changelings, lo que me hizo pararme a pensar. Yo era un terrorista. Los changelings habían invadido no hacía días, poniendo a Canterlot en alerta máxima. Si los ponis reaccionaran a tales eventos de la misma manera que los humanos reaccionaron a eventos como Pearl Harbor el 11 de septiembre, harían más que confiscar una botella de agua en el aeropuerto. ¿Cuáles eran mis posibilidades de ver a la princesa ahora? Pedir a los guardias que me lleven a ver a la princesa sería como si un afiliado de una organización terrorista pidiera ver al presidente. Suspiré. Llegar a la princesa sería más difícil de lo que había pensado. Realmente estábamos acabados, ¿no? Wallegren podría haberse sentido de la misma manera. Bajó la cabeza y sus pesados pasos se arrastraron sobre la hierba cuidadosamente recortada. No parecía cansada de escalar, así que o bien sabía lo inútil que era nuestra situación, estaba fingiendo por cualquier motivo, o bien solía ser su hora de la siesta. O ninguna de las anteriores. Me he equivocado con ella antes. Al poco tiempo, llegamos a nuestro destino. Nos condujeron a un edificio de piedra blanca de aspecto oficial. Entramos en un pequeño vestíbulo, con un humilde escritorio y una puerta enrejada. Fiel a la temática del castillo, las paredes eran de piedra y todas pintadas de blanco. Había algunas placas y escudos de armas colgados en las paredes. Aparte de eso, era bastante sencillo. Me quitaron todos los pedazos de los brazos, de los que casi me había olvidado. Me sorprendió que hubieran sobrevivido hasta tan lejos al aire libre, hasta que me di cuenta de cuánto trabajo les costó a los guardias sacarlos. Wallegren realmente los había metido allí. El guardia del mostrador asintió con la cabeza a nuestros captores, les entregó un anillo de llaves y usó su propio anillo para abrir la puerta enrejada. Nos condujeron a través de allí, a la cuadra principal. La cárcel tenía un aspecto agradable.
limpio, bien mantenido y pintado de un tono uniforme de blanco, muy parecido a una prisión humana moderna. Además, a diferencia de la cárcel de Vancouver, esta era grande. Había muchas celdas, todas apiñadas y eficientemente juntas. Mucha luz brillaba a través de una gran ventana en un extremo de la prisión, y cada celda tenía su propia pequeña ventana con barrotes. Pero luego nos llevaron más allá de esas celdas y nos llevaron abajo. La planta baja no se ve tan bonita como sus hermanos superiores. La luz del sol desde arriba se desvanecía a medida que hacíamos el largo descenso. Las paredes de roca, completamente sin ventanas y de forma cavernosa, estaban escasamente bordeadas de antorchas. Las paredes se estaban desmoronando en algunos lugares, y olía a humedad y humedad aquí abajo, como un pantano oxidado. Nunca me he encontrado con un pantano oxidado, pero si alguna vez lo hago, no me sorprendería que oliera a esa mazmorra. No estábamos solos en el calabozo. En las celdas revestidas de piedra con puertas de metal oxidado, había varios otros cambiantes. Algunos de ellos estaban dormidos cuando llegamos, pero otros estaban despiertos y se dieron cuenta de nuestra llegada. Nadie hablaba, solo se quedaba mirando. Nos miraban a través de los barrotes con sus ojos azules y espeluznantes. Podría haber jurado que brillaban un poco. Era desconcertante, así que miré al frente y fingí que no me había dado cuenta. Uno por uno, el guardia desbloqueó nuestras cadenas. Wallegren fue la primera, y una vez libre, el guardia la metió a empujones a la celda. Cayó al suelo de piedra y se quedó inmóvil. Eso fue de mala educación. Recibí el mismo trato, al igual que el 6F26, que entró en la celda y corrió contra la pared, riendo a carcajadas mientras se hundía en el suelo. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, resonando a través del largo, oscuro y vacío pasillo. Me estremecí. En parte porque estaba ansioso, y en parte porque hacía frío allí dentro. El chasquido de los pies de los guardias se desvaneció por el pasillo, dejándonos solos. Wallegren estaba desplomada en el suelo y apenas se había movido del lugar en el suelo en el que fue arrojada. ¿Grano entero? Susurré. ¿Estás bien? Ella no respondió. ¿Grano entero? Dije, esta vez más alto. Escuché su respuesta con voz suave. Me incliné hacia ella para escuchar. Me di cuenta de que no hablaba. Estaba cantando. En voz baja, y para ella misma, pero podía oírla bastante bien en el silencio de nuestra celda. Triste potro sin amigo. Vive en la colina y a la vuelta de la esquina, triste potro, ven a jugar. Abajo, junto a la ensenada de la bahía de la Herradura. ¿Grano entero? He dicho. Levantó la cabeza y parecía más cansada que nunca. Sus párpados cayeron, sus orejas se marchitaron, su boca colgaba abierta y se volvía hacia abajo con el ceño fruncido. Lentamente, se puso de pie y continuó. No me prestó atención, miró el suelo de piedra, cantando a medias para sí misma. Corre, pequeño pollino, alrededor de la orilla, corre hasta que te duelan tus felices piernitas, corre, potro, corre todo el día, abajo, junto a la ensenada de la bahía de la Herradura. 6F26 comenzó a unirse a ella en Happy Little Legs. Era ininteligible, ya que era obvio que no conocía la letra, pero era una especie de seguimiento borracho de la melodía general. No sentí ninguna necesidad de cantar con ellos. Extendí una pezuña hacia Wallegren, en un intento de consolarla. Volvió su rostro hacia mí y nuestras miradas se encontraron. Como resultado, retraí mi pezuña. Ahora estaba enfadada. Las lágrimas en sus ojos estaban más allá del punto de brotar y corrían por su rostro. Sus cejas estaban anudadas con furia. Se volvió hacia la puerta de la celda, lentamente, como un enorme rinoceronte enfurecido, esforzándose por desviar su impulso. Con todas sus fuerzas, se agarró a los barrotes de metal, jadeó y gritó a todo pulmón. Ven, pollino, y nada en la bahía, donde tus nuevos amigos nadan, ríen y relinchan. Ven, potrocito, chapotearemos y jugaremos. Abajo en la cala de la bahía de la Herradura. Vi cómo se desarrollaba todo en silencio y conmocionado. Jadeó en busca de aire, enloquecida de rabia, pero la emoción comenzó a drenar de su rostro. Se lamió los labios y trató de empezar la siguiente estrofa. Valiente potro, se quedó callada, ahogada. Agarrándose a los barrotes, se desplomó en el suelo. Ella sollozó en voz baja, el único sonido en el silencio de la prisión. Lentamente, me acerqué a ella. Tenía miedo de tocarla. Por lo que parecía, estaba completamente destrozada. Nunca antes había visto a Wallegren así, y su repentina rabia junto con sus tendencias violentas y su aversión a los cambiantes podrían terminar en una catástrofe para mí.
Pero, por capricho, sobre la base de los últimos acontecimientos de que tal vez no se decidiera a darme una patada en la cara, me acerqué a ella. Extendí la mano y le puse suavemente una pezuña en el hombro. Con cada sollozo de dolor, mi pezuña subía y bajaba. Lo froté de un lado a otro, tratando de consolarla. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero quería que estuviera bien. Por todo lo que había hecho por mí en este viaje, esperaba que no fuera así como le devolviera el dinero. Agaché la cabeza, avergonzado. Pero ella se volvió hacia mí y me abrazó. No para tratar de estrangularme, afortunadamente, solo un abrazo honesto. Sin embargo, se sintió como un estrangulamiento. Tenía brazos poderosos, y juro que me exprimió uno de mis pulmones. Pero no me quejé. No podía, no después de ver por lo que había pasado. Le devolví el abrazo y le di unas palmaditas. Tal vez ella necesitaba lo que yo necesitaba cuando Harina de Trigo me abrazó. Solo el conocimiento de que alguien que se preocupaba por ella estaba allí. No quería decir nada que pudiera molestarla o herirla. Ahora era vulnerable, más vulnerable de lo que la había visto antes. No estaba loca, estaba adolorida. Sentí que la entendía mejor, en ese momento. No quiere decir que entendiera por lo que estaba pasando, pero la entendía a ella. Su llanto se hizo más lento, sus sollozos jadeantes se hicieron más suaves, y aflojó su agarre sobre mí. Volví a darle una palmadita. Sentí la necesidad de decir algo. No pudo hablar de su hermana, no hasta que se sintió cómoda con eso y lo comenzó ella misma. Un chiste sobre la cárcel o el tren o algo así sería irrelevante y posiblemente ofensivo. Fui con algo que pensé que sería seguro. ¿Qué pasa después, en la canción? Se ahoga, dijo finalmente, sollozando. Se ahoga. Se apartó del abrazo y se sentó frente a mí. Yo también me senté. Se secó los ojos y se arregló el pelo, o al menos lo intentó. Ella se lo quitó de la cara. Cayó detrás de ella en un lío enmarañado, pero no se dio cuenta. Nos sentamos allí durante unos minutos mientras dejaba que Wallegren se compusiera a sí misma. Luego, tragó saliva, volvió a secarse los ojos y me habló. Cuando Wallegren y yo éramos potrancas, dijo, ella se asustaba por la noche. No el tipo de llanto asustado, como los otros potros. Se quedaba callada, mirando la ventana. No me hablaba. Se envolvió una pezuña alrededor del codo izquierdo y miró hacia el pasillo de la cárcel. Odiaba el silencio. Lo odiaba. Así que le cantaba por la noche. Pensé que la haría sentir mejor. Brave Little Colt fue la única de la que supe todas las letras. Sí, un potro que se ahoga la haría sentir mejor, pensé. No me atreví a decir eso en voz alta, no cuando Wallegren era así. Dejé que continuara. Nunca pude terminar la canción. Cada vez que llegaba a la parte del ahogamiento, me detenía. Un día cambié las palabras. El pequeño y listo potro se fue a casa ese día y comió mucha avena, manzanas y heno. Subiendo la colina y doblando la curva, dormí cuando termina el largo y soleado día. Ella sonrió, frotándose la cara con la pezuña. Jeje. Era tan estúpido. Y eso también me llevó una eternidad resolverlo. Pero hizo el trabajo, y estaba orgulloso de ello. Asentí cortésmente. No sabía por qué me hablaba de una canción de su infancia, pero era una alternativa más saludable que gritar y llorar. Ella se acostó en el suelo y yo hice lo mismo. Cuando empezó a hablarme de los Changelings, y de cómo tenía miedo de que volvieran y la secuestraran y ocuparan su lugar, se me ocurrió una idea. Nos susurrábamos las dos últimas líneas de ese verso inventado. Así es como supimos que todavía estábamos, ya sabes, el uno al otro. Era algo que solo nosotros dos sabríamos. Ah, por eso esto era relevante. Me aventuré a adivinar. ¿Es eso lo que te susurró? En el tren. Ella asintió, frunciendo el ceño. Pero nunca lo hubiera pensado. Nunca, en todos esos años. Pero, lo era. Se movió, desplegando y volviendo a cruzar los brazos. Ella era, un cambiante. Siempre. ¿Estás seguro? He dicho. Tuve cuidado de no sonar condescendiente. Y realmente no podía hacer mucho para sonar obvio, pero quería asegurarme de que entendía correctamente. Ella asintió y se encogió de hombros. Nadie más conocería esa canción. Solo nosotros. Ella asintió de nuevo. Solo nosotros. Se echó hacia atrás y se cepilló el pelo rojo detrás de las orejas. Por un momento, nos sentamos en silencio, excepto por los suaves ronquidos que provenían de la esquina de la celda de 6F26. Fue tranquilizador, en realidad. Ese fue el mejor sonido que habíamos escuchado de él en todo el día. Wallegren sugería que Weat Flour había sido un Changeling toda su vida.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Los padres cambiantes de harina de trigo la dejaron en el orfanato? ¿Eran esos cambiantes de una colmena o fugitivos? ¿No era la propia harina de trigo una fugitiva? El abogado del diablo en mí no pudo evitar sugerir. ¿Era mala la harina de trigo? Existía la posibilidad de que la harina de trigo no tuviera intenciones puras. Quiero decir, sí, ella nos salvó la vida, y había vivido en paz con su hermana durante muchos años, pero todavía había una oportunidad. Apuesto a que no fui el primero en considerar eso. ¿Qué pensó Wallegren al respecto? Dijo que no tenía ni idea de que harina de trigo era un cambiante, pero tal vez, mirando hacia atrás en el comportamiento de su hermana, tendría alguna idea de las intenciones o la verdadera naturaleza de harina de trigo. Me senté. ¿No crees que sea malvada, verdad? Me miró con los ojos entrecerrados, como si esperara un chiste. No, pero, sus hombros se hundieron y se acarició la pezuña de un lado a otro en el suelo de piedra. Me mintió. Durante años, me mintió. Observó su pezuña y soltó un pequeño chisporroteo como, bueno, el de un caballo. Sus orejas se relajaron y cayeron para tocar su cabello. Por un momento fugaz, me di cuenta de lo extraño que era que estuviera hablando con un caballo de dibujos animados, pero reprimí esa sensación. Esto era grave. Pensé en cómo me había tratado Wallegren el primer día que me conoció. La forma en que me miraba de reojo, me acusaba, me amenazaba e incluso cumplía esas amenazas. Le había tenido miedo. Tal vez la harina de trigo se había sentido de la misma manera. ¿Y si te tenía miedo? He dicho. ¿Tienes miedo de lo que pensarías de ella o de lo que le harías si lo supieras? Si lo supiera. Si lo hubiera sabido, la habría ayudado. Se sentó. Vi cómo la trataban los cambiantes, he visto cómo te trataban a ti. No querría eso para ella. ¿Pero la ayudarías ahora? Pregunté. Esto le dio una pequeña pausa. Es mi hermana. Por supuesto que lo haría. Por supuesto que lo haré, corrigió. Poniéndose de pie, comenzó a registrar la celda. Ahora, busquemos una manera de salir de este lugar. Sonreí. Ese era el grano entero que recordaba. Buena idea, dije. Mientras pensábamos en posibles métodos de escape, experimenté una sensación inusual. Por una vez, Wallegren me hizo sentir como un igual. Ya no me hablaba con desprecio y ya no tenía miedo de decir lo que pensaba. Trató mis ideas con respeto, y cuando le ofrecí un contrapunto a una de las suyas, no se lo tomó como algo personal. Era casi como si fuéramos amigos o algo así. Era extraño. Sin embargo, también es agradable. No tardamos mucho en quedarnos sin ideas. No había puntos débiles en las paredes de la cueva ni en las barras de hierro, ni herramientas perdidas que pudiéramos usar aparte de nuestros grilletes, y no podía asomar la cabeza por la puerta lo suficiente como para usar mi colmillo intacto como ganzúa. Llegamos al consenso de que nuestra mejor opción era esperar a que llegara un guardia y negociar a los términos de nuestra captura. Si no es una prueba rápida, al menos me gustaría recibir una llamada telefónica. O un telegrama, o una paloma mensajera. Lo que sea que tengan aquí. Tuvimos nuestra oportunidad varios minutos después. Un ruido resonó desde el otro lado del pasillo. Me esforcé por los barrotes para mirar y escuché atentamente. Un tintineo de llaves, un tintineo metálico y un rápido chasquido resonaron por el pasillo. Un guardia, supuse. También estaba silbando una melodía familiar, aunque no pude ubicarla. A medida que los golpes se hacían más fuertes, el guardia apareció a la vista. Vestía una armadura dorada como los demás guardias, y su pelaje era de color verde pálido, probablemente más pálido por la luz de las antorchas. A medida que se acercaba, me di cuenta de que lucía un amplio bigote negro, y su armadura se agitaba holgadamente sobre sus hombros. Buenas tardes, amigos, dijo el guardia. Un poco de frío aquí abajo, ¿no crees? Su voz sonaba muy parecida a la de una niña, profundizando su voz para sonar masculina. Miré de cerca su rostro y mentalmente me abofeteé por no reconocer inmediatamente a Firewater. Buen tiempo. Menos mal que estás aquí. Miré la armadura. Sus brazos eran obviamente demasiado pequeños para la pieza del pecho, y estaba un poco torcida, casi como si estuviera a punto de deslizarse. ¿Pasaste por guardia? Sí. Soy un maestro del disfraz. Ustedes, las cosas cambiantes, son todos aficionados. Sacó un anillo de llaves de un gancho en la parte posterior de su armadura. Buscó a tientas un par de docenas de llaves, y las puntas de sus alas ayudaron a clasificarlas. ¿Cómo supiste que estábamos aquí abajo? Pregunté. Te vi caminar por el centro de la ciudad. Traté de llamar tu atención, ¿sabes? Te tiré un tomate a la cara, por el bien de la luna.
Maldita sea, debería haber estado prestando más atención. Metió una llave en la cerradura y la giró hasta que la cerradura hizo clic. Oye, ¿Viste eso? Primer intento. Cuando volvió a colocar el llavero en el gancho, me di cuenta de que también tenía una cadena de esposas. Le pregunté por ellos. Ella sonrió. Mira, pensé un poco. Lo cual es raro para mí, lo sé. Pero pensé, oye, estos tipos piensan que son prisioneros, así que tengo que sacarlos como prisioneros. Así que los recogí en el camino. Levantó la cadena de esposas, similar a las que llevábamos en nuestro camino hacia aquí. Lo he entendido. Cuando esté en Roma, supongo. ¿De dónde sacaste la armadura? Pregunté. Como he dicho, dijo ella, sonriendo y tocándose el bigote. Maestro del disfraz. Ahora, vamos, vamos. Se me está enfriando la cruz. Wallegren y yo colocamos nuestras pezuñas en los grilletes, y una vez que Firewater las aseguró, nos sacó de la celda y cerró la puerta con llave. 6 F-26 permanecieron en la celda. Era satisfactorio verlo encerrado. No tenía ninguna posibilidad de escapar, a diferencia de cuando estaba en Manhattan. Lo observé mientras dormía, su pecho subiendo y bajando en silencio. De repente me sentí mal por el tipo. No tenía Firewater, ni amigos que lo rescataran. Incluso el sargento, uno de los suyos, lo dejó atrás y lo dejó en un contenedor de basura. 6 F-26 debe estar muy solo. Estuve a punto de sugerirle que viniera con nosotros. Pero era peligroso para nosotros. Había tomado decisiones, malas decisiones, y ahora estaba demasiado lejos para salvar. Tanta venganza por un malentendido no era saludable. Por mucho que me arrepintiera de haberlo dejado atrás, sabía que era mejor para los dos. Pronto, comenzamos a subir las escaleras de nuevo. Me sentí mareado. Era surrealista lo rápido que habíamos entrado y salido de allí. Fue un milagro que Firewater pudiera llegar hasta nosotros. De hecho, tal vez demasiado milagro. En realidad, ¿cómo había conseguido Firewater esa armadura? ¿Y por qué un bigote era un disfraz tan efectivo como ella lo pintaba? Tal vez esto no era Firewater en absoluto. Resolví no perderle de vista. Entramos de nuevo en el bloque de arriba, entrecerrando los ojos mientras nos readaptábamos a la luz. Al final de la cuadra, Firewater fue detenido por dos uniformes altos y amenazantes. Mirando más allá de ellos, reconocí la puerta que daba al exterior. Ya casi llegamos. 10 pasos y seremos libres. Identificación, por favor, gruñó un guardia alto y particularmente musculoso a Firewater. El bigote de Firewater se retorció. Ella le contestó con su voz ronca y fingida. Siempre con las formalidades, ¿eh? Mira, amigo, ha sido una mañana larga. Solo tengo que ver a esta gente por la tarde. El guardia Buff gruñó, abrió la puerta enrejada y dejó pasar a Firewater. Nos hizo señas para que entráramos en el vestíbulo. Nos quedamos de pie y esperamos mientras el guardia del escritorio repasaba los papeles de un cajón. Los otros dos guardias nos observaban atentamente, y yo miraba nerviosamente alrededor de la habitación. Sin embargo, no me interesaba ninguna de las viejas placas o insignias. Lo único en lo que podía concentrarme era en la puerta, de la que era difícil apartar la vista. El sonido de la voz del guardia de escritorio me devolvió a la atención. Recordé que él era lo único que se interponía entre nosotros y esa puerta. Volviéndome hacia el escritorio, escuché respetuosamente su conversación con Firewater. ¿A qué se van?, preguntó el guardia. Servicio a la comunidad, respondió Firewater. Gruñó. Servicio a la comunidad, ¿eh? Celestia sabe que necesitamos más de eso esta semana. Usando su magia, hizo flotar un portapapeles a Firewater. Señal en la parte de abajo, ahí. Claro. Firewater mordió el bolígrafo, garabateó algo rápido y volvió a dejar el bolígrafo. Hermoso día para el servicio comunitario, ¿eh? Ni una nube en el cielo de Celestia. El guardia no respondió. Me quedé paralizado, mirando el bolígrafo. El bolígrafo ahora tenía un bigote pegado al extremo. Y Firewater ya no tenía bigote pegado a la cara. Sin embargo, ella no pareció darse cuenta y asintió con la cabeza al guardia. Gracias, amigo. Eso será todo, dijo. El guardia le puso una pezuña en el hombro. No tan rápido. Es hora de irse. Eché un vistazo a Wallegren y corrí hacia la puerta. Dio un sobresalto cuando la cadena la llevó conmigo, pero corrió detrás de mí. Los guardias no reaccionaron lo suficientemente rápido y pudimos llegar a la puerta a tiempo. Hice una mueca de dolor a la repentina luz del día, pero no quería parar. Salí corriendo por la puerta y giré a mi izquierda para evitar la plaza. Corrí lo más rápido que pude.
Escuché gritos, alaridos y galopes mientras los cascos a lo lejos nos perseguían. Wallegren, el mejor corredor entre nosotros, tomó la delantera. No lo cuestioné. Seguí el tirón de la cadena en mi muñeca y seguí la cola roja de Wallegren mientras se movía detrás de ella. Nos llevó de un lado a otro, por un callejón, por encima de una valla baja, por unos escalones de piedra. Para cuando nos detuvimos detrás de una pila de barriles y recuperamos el aliento, habíamos puesto un camino laberíntico entre nosotros y nuestros perseguidores. Sentí que mi corazón bombeaba sangre rápidamente a mis brazos y piernas, incluso cuando me acosté en la hierba para descansar. Todo lo que escuché durante los siguientes minutos fue la respiración de Wallegren, la mía y mi corazón en mis oídos. Cuando sentí que por fin era capaz de decir más de una palabra a la vez, dije dos. Se han ido. Wallegren asintió, y su expresión se volvió un poco más oscura. Así es, Firewater. Sentí una punzada de culpa mezclada con miedo. Firewater, el que nos sacó de la cárcel en primer lugar, se había ido. No había oído sus pasos detrás de nosotros ni la había visto volar por encima de nuestras cabezas. La persecución fue borrosa, pero ni siquiera estaba seguro de que hubiera salido por la puerta con nosotros. Sin embargo, no quería asumir lo peor. Especulé con Wallegren. ¿Crees que se perdió? No lo creas, dijo ella. Creo que la atraparon. La culpa se hizo más fuerte. ¿Podría haber hecho algo, no? ¿Planeó una escapada con anticipación? ¿Le dio algún tipo de advertencia o señal? ¿Dejar que ella trate de convencernos de que salgamos de la situación antes de hacer algo tan impulsivo? Sentí que mi respiración se aceleraba de nuevo, mis pulmones se sacudían. Sentí que mi cabeza estaba a punto de explotar. Wallegren debió de darse cuenta, porque me agarró la cabeza y acercó mi cara a la suya. Oye. Oye, cálmate. No es tu culpa. Sí, lo es, dije. Eso hizo 3 ponis que nunca pude pagar. A las 2 hermanas del trigo, por hacer todo lo posible para guiarme en un viaje de varios días a Canterlot, lo que ahora habían logrado. También, por revelar inadvertidamente el secreto de la harina de trigo y causar que el grano entero tenga un colapso mental. Y ahora a Firewater, por abandonarla en una cárcel de la que acababa de ayudarnos a escapar. Me sentí mareado. Menos mal que ya estaba sentado. Wallegren siguió mis ojos y me obligó a mirar los suyos. No es tu culpa, repitió ella. La tapadera de Firewater estaba a punto de ser descubierta. Si no hubieras corrido, todos estaríamos de vuelta allí, no solo Firewater. Todavía no estaba convencido. Hice un esfuerzo por apartar la mirada y aparté suavemente sus pezuñas de mi cabeza. ¿Pero cómo lo sabes? Podríamos haberle hecho alguna advertencia a Firewater, ¿sabes? Olvídate de eso. Lo hecho está. Ahora, podemos revolcarnos en la autocompasión durante el resto del día por lo que podríamos haber hecho, o podemos hacer algo al respecto. Hablaba con un tono menos sarcástico o denigrante y más con seguridad. Usando un poco de exageración para mostrarme que hacer algo era mejor que perder el tiempo jugando el juego de podría, debería, habría tenido. Tenía razón. Teníamos que hacer algo. Así que me tragué mi culpa y me puse de pie, motivado por el deber. Vamos a recuperarlos, dije. Buen tiempo. Y harina de trigo. Wallegren inclinó la cabeza, mirándome con extrañeza. ¿Qué pasa con Humanland? Oh, cierto. Para eso vinimos aquí. Me detuve a pensarlo. Llegar a la princesa sería difícil, sí. Probablemente me enfrentaría a la seguridad fuera del Oazoro, con una medida igual de prejuicios por mi apariencia actual. Pero a pesar de que sería difícil, todavía sería factible. Entonces, incluso si rescatar Firewater y Wheatflower era tan difícil como llegar a casa, ¿por qué me molestaría? El hogar parecía tan tentador, tan al alcance de la mano que fue estúpido por mi parte no decir que sí. Esto era lo que había querido desde el día en que me desperté en una colmena verde y pegajosa llena de opresivos caballos de dibujos animados. Además, había acumulado tal deuda con otras personas aquí que dejar este lugar atrás sería un alivio. Ya no tendría ninguna obligación de devolverle nada a ningún pony nunca más. Diablos, incluso podría culpar a Wallegren. Al fin y al cabo, ella insistió, pero no pude. Nunca pude vivir con la culpa. Es cierto, no tendría ninguna obligación, pero no podía perdonarme a mí mismo por haberme aprovechado de ellos de esta manera. Me han hecho innumerables favores, y de ninguna manera podría apartarme y dejarlos así. Ya no tenía que preguntarme cuándo o cómo iba a devolverles el dinero. Esto fue todo. Ayudaría a rescatar a los ponis que me rescataron a mí. Luego, después de eso, podría volver a casa.
Quiero rescatarlos, dije. Esto es algo que quiero hacer. Por todo lo que vosotros ponis habéis hecho por mí. Es lo justo. Wallegren hizo una pausa, mirándome detenidamente, y luego asintió. Está bien. Si eso es lo que quieres. Entonces, llegó el momento de planear Misión Imposible. Que el crucero nos acompañe. MLP Fanfic. Esperanza y Changeling. Encerrados en el callejón, no tardamos mucho en darnos cuenta de que estábamos en una ligera desventaja aquí. No podíamos quitarnos la cadena que nos unía a cada uno de nuestros antebrazos delanteros. Mi magia se había agotado, así que no podía convertirme en pony, y mucho menos hacer nada más. No teníamos ni idea de dónde estábamos, ni del hospital ni de la prisión. Ni siquiera estábamos seguros de si Sweetflower estaba en el hospital o en la prisión con Firewater. Nos habíamos olvidado de comprobarlo mientras estuvimos allí. También éramos fugitivos en fuga, y probablemente perseguidos por todos los guardias disponibles en la ciudad. Por no hablar de que cualquier ciudadano gritaría con solo verme, delatando nuestra posición. De acuerdo, estábamos en algo más que una ligera desventaja. Teníamos menos posibilidades de rescatar a nuestros amigos que un equipo de ligas menores de ganar la Serie Mundial, pero eso no nos impidió pasar media hora pensando qué hacer a continuación. Empezamos decidiendo ir primero a por la harina de trigo, ya que ella necesitaba más ser rescatada. Firewater solo estaba en la cárcel y podía esperar un juicio, pero Sweetflower podría haberse estado muriendo, y teníamos que actuar lo más rápido posible. Sin embargo, no podíamos rescatar a harina de trigo sin saber con certeza dónde estaba. La llevaron al hospital, sí, pero podrían haberla trasladado a la prisión, a un calabozo debajo de la prisión, o a algún otro lugar en el que no se nos hubiera ocurrido. El peor escenario posible era que elegimos el lugar equivocado, irrumpimos en él y perdimos todo ese tiempo y energía solo para descubrir que nuestra princesa estaba en otro castillo. Así que ese fue el primer paso. Tratar de recopilar información sobre el paradero más probable de harina de trigo. Para ello, necesitaríamos disfraces. Wallegren no necesitaría mucho para cambiar su aspecto, pero iba a hacer falta algo más que un bigote para ocultar que yo era un cambiante. Necesitaríamos un disfraz completo para mí, así como algo para cubrir los grilletes que nos conectaban. Tiene que haber una tienda de ropa cerca, dije. Una ciudad tan grande debe haber tenido algún tipo de centro comercial. Wallegren se mordió el labio. Incluso si está al otro lado de la calle, aún te pueden ver. Necesitamos algo que te cubra hasta entonces. Miré a mi alrededor. Estábamos en un callejón vacío, y lo único que nos rodeaba eran barriles, hierba y paredes. Wallegren se frotó la barbilla por un momento y luego dijo, creo que tengo una idea. Esta fue la brillante idea de Wallegren. Encontrar un barril vacío, meterme dentro y rodar por la calle. Era una idea justa en ese momento. No teníamos muchas opciones, y esta forma parecía ser la más discreta. Pero en la práctica, fue la peor idea de la historia. No habían pasado 15 minutos y ya me habían dado ganas de vomitar. Lo había hecho 2 veces, pero como la primera vez había vaciado lo poco que me quedaba en el estómago, la segunda vez fue solo convulsiones y arcadas. No es mi idea de diversión, exactamente. No ayudó que el barril oliera a pescado. El mundo dejó de girar, pero no mi estómago. Wallegren se acercó a la vista y dijo, ¿estás bien? Gemí en queja. Ella se encogió de hombros y dijo, está bien, 2 minutos. Wallegren montaba guardia en la boca del barril, listo para apartarse del camino si tenía que vomitar de nuevo. Ya casi llegamos, dijo. Hay una tienda más adelante. Bien, dije entre jadeos. Vamos. Hasta el final. Descansa más tarde. Ella asintió y comenzó a rodar el barril de nuevo. Me preparé mientras la hierba verde y las tiendas blancas giraban como una lavadora. Tuve que levantar el brazo para que el brazalete pudiera girar libremente. Habíamos aprendido bastante rápido que si no lo hacía, la cadena se retorcería por toda la rotación. Menos de medio minuto después, nos detuvimos de nuevo, y Wallegren indicó que habíamos llegado. No te muevas, me dijo. No tenía esa ambición en un futuro cercano, así que me quedé. Me concentré en respirar y en tratar de evitar que mi cabeza diera vueltas. Cerré los ojos y respiré lenta y profundamente hasta que mi cerebro ya no se sentía como si se retorciera dentro de mi cráneo. La cabeza de Wallegren apareció en la boca del barril. No estoy seguro de esto. Levanté la pezuña para indicarle que esperara, que necesitaba un poco más de descanso. Cuando pude hablar, me di la vuelta sobre mi estómago y estiré la espalda. ¿Qué pasa? Ella frunció el ceño y se enderezó, girando el barril un poco más hacia un callejón.
Cuando volvió a estar a la vista, se sentó y se cruzó de brazos. Odio todas estas intrigas. Estábamos a punto de robar. Eso no está bien. ¿Por qué no podemos preguntar si podemos verla? Porque se darían cuenta enseguida de que soy un cambiante, dije. ¿Pero por qué tienes que verla? Dijo ella. ¿Por qué no solo yo? El objetivo era ver si estaba viva o no, ¿verdad? Reflexioné sobre esto. Sí, ese era el punto, ¿no? Todo lo que necesitábamos saber era si todavía estaba viva. El encarcelamiento era una cosa. Si ella estuviera en la cárcel, podríamos luchar por ella en los tribunales. Pero si ese fuera el caso, al menos habría un acusado. Si estaba en el hospital, eso podría significar que se estaba muriendo, o algo peor. Sin embargo, el hecho seguía siendo que harina de trigo era un cambiante. Me arrestaron solo por ser un changeling. Si Wallegren entrara pidiendo ver uno y afirmara ser su hermana, eso podría hacer más que levantar algunas cejas. Le transmití esta preocupación a Wallegren, pero ella todavía no estaba convencida. Solo quiero verla, dijo. No es que tengamos que rescatarla. Está bien, bueno, dije, si puedes encontrar una manera de desbloquear esta cadena, puedes seguir adelante y preguntar por ella. Se levantó el brazalete de la pezuña y frunció el ceño. Correcto. Podríamos preguntarle a un guardia. Y que te metan de nuevo en la cárcel. No hay forma de evitar esto, Wallegren. ¿Y qué pasa si nos meten en la cárcel? No pueden mantenernos allí por mucho tiempo. Solo pediremos verla una vez que salgamos. ¿Y luego qué? He dicho. Detestaba llevar la conversación en esta dirección, pero era inevitable. No sabemos cómo está la harina de trigo. No sabemos cuánto tiempo le queda. ¿Qué pasaría si llegara mañana, y ella muriera, y nosotros estuviéramos sentados en la cárcel, pensando, si tan solo hubiéramos ido a verla mientras aún estaba viva y griega? Está bien, dijo Wallegren. Cerró los ojos, sacudió la cabeza e inhaló. Si pudiéramos ver a la princesa, sus ojos se abrieron de par en par. La princesa, por supuesto. Podía arreglarlo todo. Se puso en pie de un salto y desapareció. Espera un minuto, todo el barril volvió a rodar, más rápido que antes, y me preparé para las náuseas que se avecinaban. Estamos aquí. Dijo Wallegren, creo. Habría murmurado algo sarcásticamente, pero estaba más que enfermo en este punto. Mi cuerpo se sentía como si hubiera golpeado simultáneamente 2 botellas de vodka y un cubo de erizos de mar. El lado positivo es que todo lo que se sentía adolorido comenzaba a adormecerse. Mirando más allá de los puntos de mi visión, alcancé la luz en el extremo del camión y me acerqué. Me tumbé en el suelo y respiré. Respiré y esperé que las águilas de Gandalf me llevaran todo el camino de vuelta a casa. Al cabo de un minuto, mis ojos se ajustaron a la mitad de lo normal y pude distinguir las manchas doradas blanquecinas que bordeaban el cielo. Un grupo de guardias se había formado a mi alrededor. No me levantaron ni nada. Se limitaban a mirar, esperando que hiciera un truco de magia o algo así. Con aire fresco en mis pulmones, traté de decir, ¿alguien podría ayudarme a levantarme, por favor? En cambio, arrastraba las palabras y gorgoteaba algo como, QSUMPNNS. De nuevo, no hubo respuesta. Pensando que algo más físico podría funcionar, saqué la pezuña, acompañada de más arrastrando las palabras y gorgoteando al intentar repetir lo que había dicho antes. Un guardia extendió la mano y la sacudió. Eso me descolocó. Al menos entre los guardias había ponis amistosos. ¿Dónde estaba él cuando yo estaba suplicando y suplicando misericordia esa mañana? Moví la barbilla hacia abajo en un intento de balancear mi cuerpo hacia adelante y hacia arriba, pero me dejé caer. Decidí decir algo mucho más simple, más claro y más fácil de decir. Ayuda. Aquí vamos. Todos los guardias se inclinaron hacia adelante y me apoyaron, levantándome de nuevo a una posición de pie. Mi cabeza nadaba un poco mientras se adaptaba a la nueva orientación, pero me acostumbré. 2 guardias también me ayudaron a mantenerme de pie. Hubo un silencio más incómodo mientras los 6 o 7 de ellos me miraban fijamente. Esperaba que no estuvieran pensando en encerrarme de nuevo. Poco a poco, las posibles excusas se arrastraban por mi cabeza. Estoy enfermo o lesionado. No tuve un juicio justo, ni mi llamada telefónica. Necesito un abogado. Soy abogado. Soy embajador de los Changelings. Estaba encantado de parecerme a un cambiante. Un guardia se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Expon tu negocio aquí. Elegí uno, articulando cuidadosamente mis palabras, aunque algunos todavía sonaban arrastrando las palabras.
Soy un embajador. Soy un embajador cambiante. Inflé el pecho, como si llevara un uniforme complementario. Me gustaría hablar con la princesa. Para discutir, miré al grupo mientras pensaba en qué decir a continuación. Términos. El guardia asintió y dijo, claro. Sígueme, por favor. Miré a Wallegren. Ella frunció el ceño con desaprobación, pero solo pude encogerme de hombros. Lo que sea que funcione, ¿verdad? Los guardias nos condujeron en procesión hasta el castillo. Después de pasar por una puerta y sobre un foso real, entramos en un gran patio que nos dio una vista clara del castillo. Fue enorme. Era como si un Kremlin se encontrara con un Taj Mahal menos simétrico. Los blancos, morados y amarillos eran brillantes, pero aún así lograron ser cálidos y acogedores. Las altas puertas de la entrada se abrieron y entramos. El interior también era sorprendentemente cálido. Por lo general, los castillos usan colores apagados o fríos combinados con techos tipo catedral que emiten cierta sensación de superioridad, o incluso condescendencia. Este no lo hizo. Las paredes y los tapices eran más cálidos y coloridos, con morados suaves, rojos y amarillos. De mal gusto, claro, pero más acogedor y definitivamente más creativo que el estereotipo del castillo. Los tapices ahogaban los ecos de la cháchara y el chasquido de nuestros cascos. El guardia principal nos detuvo en medio de una gran alfombra en el vestíbulo. «Espera aquí», dijo el guardia, e hizo señas a dos de sus camaradas para que lo siguieran. Nos quedamos con los 3 guardias que quedaban en el gran atrio. De vez en cuando, los ponis nos miraban fijamente mientras pasaban. Bueno, no tanto la mirada como robar una mirada, luego otra, y luego se volvió incómodo cuando habíamos hecho contacto visual varias veces. Tenía miedo. Un movimiento repentino y podía hacer que todos entraran en pánico. Lo cual, para ser claros, no sería un resultado deseable. «Dime, dijo uno de los guardias, frotándose la placa del pecho, pero el guardia a su lado lo golpeó en el hombro. «¿Guardias que quieren hablar con nosotros?» Basándome en nuestra experiencia de esa mañana, apenas había sido capaz de sacarles más de 2 palabras a pesar de mi aluvión de súplicas. ¿Ahora querían hablar con nosotros? Bueno, estos guardias habían sido inusualmente considerados con nosotros. Podría tomarle el pelo. ¿Qué fue eso? He dicho. No, no es nada, no importa. Apartó la mirada, pero me di cuenta de que todavía quería preguntar. Ahora tenía curiosidad. Por favor, pregunté. Se dio la vuelta y tosió. Bueno, escuché un rumor que dice que los Changelings ven usando el sonar. ¿Es verdad? Golpeó sus pezuñas. No puedo decir que me lo esperaba. Miré a los otros guardias, pero ellos también me miraban a mí, esperando una respuesta. No. ¿Qué tal si puedes caminar a través de las paredes? ¿O que comes amor? ¿O que puedes leer la mente? El amor es verdadero, me apresuré a señalar. Los otros no. Aunque caminar a través de las paredes parecía solo ser posible en el mundo de los sueños, definitivamente habría sido útil. Soldados, basta. Los otros 3 guardias regresaron y el líder me hizo señas. Por aquí, por favor. Al reanudar nuestra procesión, pasamos por lo que parecía un pasillo intermedio, bordeado de puertas a ambos lados. Entre cada puerta había una pequeña vidriera, que representaba lo que parecían ponis importantes o especiales. Había uno con un grupo de 6 alrededor de una fogata en forma de corazón. Otro mostraba un poni blanco y un poni azul apuntando con linternas de cuerno a un unicornio negro. Otro representaba a un poni con una barba blanca muy grande. Ocupaba la mitad de la ventana, ni es broma. Harina de trigo. Soltó Wallegren. Sobresaltado, miré a mi alrededor. Efectivamente, allí estaba Harina de trigo, o el cambiante que solía ser ella. Estaba acostada en una camilla, durmiendo. Un guardia la empujaba junto a nosotros. Wallegren corrió tras ella, tirando de mí en las esposas que nos unían. Me tambaleé detrás de ella mientras corría hacia el costado de la camilla. Harina de trigo, eres tú. La cambiante se movió, abriendo los párpados hasta la mitad y fijando sus profundos ojos azules en Wallegren. Parecía hipnotizada y débil. ¿Cuánto tiempo le quedaba? Oye, detente. Gritó una voz detrás de mí. No. No es justo. Sabía a dónde iba a ir esto. Si volviéramos a esa mazmorra, estaríamos acabados, sin Firewater que nos rescatara. No podía permitir que nos salvara por nada. No dejaría que nos atraparan de nuevo. Agarré la camilla del guardia que la empujaba y corrí por el pasillo con ella. Wallegren me alcanzó y me ayudó a empujar. Por ahí, dije, señalando la puerta más cercana.
Giramos bruscamente a la izquierda mientras los ponis saltaban fuera de nuestro camino. La camilla traqueteaba y chirriaba en señal de queja, pero con solo un golpe moderado en el marco de la puerta, logramos pasar. Nos detuvimos casi tan pronto como entramos. Esperaba otra habitación grande como el atrio, pero era pequeña, sin puertas ni ventanas. Me di la vuelta y di un portazo. No había cerradura en la puerta, así que miré a mi alrededor en busca de algo pesado que la bloqueara y, efectivamente, un piano vertical se sentó justo al lado de la puerta. Traté de tirar de él, pero no pude. Luego, usando una flauta perdida en el suelo, hice lo siguiente mejor y la encajé en la grieta entre la puerta y el marco de la puerta. Mejor que nada. Miré alrededor de la habitación. Las paredes grises estaban forradas con una variedad de estuches de instrumentos negros, ya sea en estantes o apoyados unos contra otros en filas. En lo alto, cerca del techo, una sola ventana cuadrada dejaba pasar la luz del sol, iluminando una pequeña ráfaga de partículas de polvo. ¿En qué estabas pensando?, dijo Wallegren entre pantalones. Parpadeé. Me ayudaste. Se burló de mí. Seguí tu ejemplo. No pensé que nos ibas a esconder aquí. No me esperaba esto. Era una habitación pequeña, estrecha, sofocante y, lo más importante, sin salidas. No teníamos a dónde correr. Me apoyé en el piano, tratando de salir de ese agujero. Corriste hacia ella, y tú. Pero yo no quería secuestrarla. Se cruzó de brazos. Solo quería verla. Asentí con la cabeza a la harina de trigo. Aquí estamos. Wallegren miró, desplegando los brazos. Allí estaba harina de trigo, en la camilla de un hospital. Estaba tan cuidadosamente metida en las sábanas de color verde pálido, que era como mirar dentro de un ataúd. Su cabello estaba ligeramente desordenado, pero aún liso y brillante, como pequeños arroyos de agua azul profundo que corrían por los lados de su cara. Sus ojos estaban entreabiertos y su pecho subía y bajaba en silencio. También pude ver mejor su cabello desde aquí. Largo y de color azul profundo, y salpicado de agujeros, al igual que los agujeros de sus brazos. Me preguntaba cómo los mechones de cabello podían separarse tan cuidadosamente para formar agujeros circulares como ese. Entonces me acordé de no cuestionar la física de los dibujos animados. Los ojos de Wallegren no se apartaron del cambiante que estaba en la cama. Avanzó, con una pezuña delante de la otra, acercándose a un lado de la cama. Se sentó y alzó la pezuña, precariamente. Me senté, casi hipnotizado, observando cómo se desarrollaba la escena. Su pezuña se extendía sobre las sábanas inmaculadas. Me pareció notar un temblor en su pezuña. Suavemente, apartó algunos mechones sueltos del cabello del cambiante, metiéndolos detrás de su oreja. Acarició el pelo de su hermana, y el temblor de su pezuña se desvanecía con cada cepillo. Enderezó las sábanas ya ordenadas y las metió aún más en las esquinas de la cama. Inclinándose, le susurró algo al oído. No le presté mucha atención, ya que probablemente no era asunto mío. Sea lo que fuere, harina de trigo respondió envolviendo sus brazos alrededor de su hermana. Me sonrojé y miré hacia otro lado. Me sentía avergonzado por mirar, y les dejé tener su momento. Pensar que no días antes, Wallegren le habría engañado a un cambiante, incluyéndome a mí. Y ahora allí estaba su hermana, una cambiante todo el tiempo, la única cosa de la que Wallegren se había propuesto protegerla. Me alegré de que lo estuvieran haciendo así, y me enorgulleció de Wallegren que hubiera resuelto sus sentimientos tan rápido, en su mayor parte. Sawyer. Apenas lo escuché. Volví a la harina de trigo. Ahora me miraba, sonriendo. Dio unas palmaditas en el costado de la cama, sin apenas mover la pezuña, pero tal vez porque eso era todo lo que podía conseguir. Me acerqué. Si se estaba muriendo y quería verme por última vez, ¿cómo iba a negarlo? Su sonrisa se ensanchó a medida que me acercaba, mostrando sus dientes. Eran de color blanco nacarado con colmillos diminutos y apenas perceptibles. Incisivos, en realidad, como los de un humano. Me miró a los ojos. Hola. Hola, dije. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo ella. Ella se removió y se sentó. Wallegren trató de detenerla, pero Wheatflower negó con la cabeza. Cansado. Estaba durmiendo. Y feliz de verlos a los dos. Se estiró, bostezando dramáticamente, creo que para demostrarnos que estaba realmente cansada y no fatalmente enferma. Bueno, nos alegramos de que estés bien, dije, meciéndome un poco hacia adelante y hacia atrás sobre mis pies. Sawyer, acércate. Harina de trigo levantó su pezuña e inclinándola hacia ella. Eché un vistazo a Wallegren, como si necesitara permiso para acercarme más. Ella se encogió de hombros. Me acerqué y ella me acercó la pezuña a la cara.
Me miró con los párpados relajados. Ella estaba feliz, y yo podía sentirlo. Me sentí bien. Cálido por todas partes. Agradable. Una sensación borrosa, justo en el centro de mi corazón. Yo también me relajé, mirando sus profundos ojos azules. Acercó su pezuña a la parte superior de mi cabeza, acariciando mi cabello palmeado, luego procedió a rascar detrás de mi oreja como si fuera un perro. Normalmente me sentiría ofendida o incluso perturbada de que alguien pensara de esa manera de mí, pero me sentí también que la idea me hizo reír. «Guau», dije, incapaz de evitar que una sonrisa estúpida se extendiera por mi rostro. Harina de Trigo también se echó a reír y le quitó la pezuña, apoyándola en las sábanas. Nuestra risa disminuyó y nos miramos por un momento. Ella me amaba. Por eso me sentí tan bien. Se sentía como robar, tomar todo este buen sentimiento que ella tenía por mí y no devolvérmelo. «Sé que no me quieres», dijo ella, todavía sonriendo. Titubeé, un poco confundido. ¿Me estaba leyendo la mente? Ella negó con la cabeza. «No, no puedo leer tu mente. Micrómetro». «Pero mira, la cosa es que solo estaba pensando eso». Ella lo apartó con un gesto. «Puedo leer el amor. El amor no es más que una palabra para describirlo. El romance, el afecto, el cuidado, todos los diferentes tipos de amor. No me amas de la misma manera que yo te amo a ti». Ella se encogió de hombros. Tan simple como eso. Me quedé en shock. Parecía tan indiferente al respecto. Pensé que se sentiría más ofendida si no la amaba. ¿Cómo se suponía que debía responder? Tenía razón. Yo no la amaba, no de esa manera. Intenté a tientas decir algo en respuesta. «Parece que estás de acuerdo con ello». «Porque lo soy», dijo ella, relajando los hombros para mostrarme que lo era. «He tenido tiempo para pensarlo. No pertenecemos los unos a los otros». No dije nada. Era verdad. Lo había estado pensando todo el tiempo, y me sentí un poco aliviado de que ella se diera cuenta de lo mismo. Su madurez me impresionó y me sorprendió gratamente. Gané un renovado respeto por ella. Se frotó los ojos y continuó. «¿Te acuerdas de cuando me encontraste en medio del bosque?» Asentí con la cabeza. Recuerdo haberla abordado, pero encontrado era lo suficientemente adecuado. Y continuó. «Supe que eras diferente en ese momento, diferente de cualquier otro cambiante que haya conocido». Ella me miró, casi con asombro. «Me dijiste que querías irte a casa. Ningún changeling llama a su colmena hogar». Miré el suelo gris. No se puede decir que ni uno lo hizo. No, lo digo en serio. No he conocido a ningún changeling en mi propia colmena. Ella negó con la cabeza. No debería haberme sorprendido que no fueras de este mundo. Todavía no lo entendía del todo, pero solo pude asentir con la cabeza y tomarle la palabra. «Gracias, por mi comprensión», dije. Quedé impresionado. Lo admito, había pensado que estaba perdidamente enamorada de mí. Sin embargo, ella era lo suficientemente madura como para decirme que, aunque yo no la amara, no me lo reprocharía. Estaba en parte avergonzado, pero también asombrado. Le di las gracias de nuevo, sonriendo como lo hacía. Entonces Harina de Trigo miró a su hermana y se dieron un abrazo. Miré a mi alrededor y vi la pequeña habitación polvorienta y estrecha en la que estábamos escondidos. Allí estábamos, huyendo, siendo tratados como criminales, cuando estos ponis merecían algo mucho mejor. No solo no podían hacer el mal, sino que lo hacían bien. Me trataron a mí y a los demás con mucho cuidado. No podía dejar que les volviera a pasar nada malo. Explosión. La puerta traqueteó. Guardias. Mi corazón dio un salto. Venían por nosotros, venían a por nosotros, venían a llevándonos a todos, nos devolvían a la cárcel. No, otra vez no. Teníamos que encontrar una salida. Ahora, me volví hacia Wallegren, montando guardia en la cama. Harina de Trigo parecía preocupado. «Sawyer, ¿estás bien?», preguntó ella. Miré a mi alrededor en busca de una puerta trasera. «Tenemos que salir de aquí», dije. Wallegren, confundida solo por un momento pasajero, se mantuvo firme. «¿Qué estás haciendo?». «Bang, bang». Por un momento, imaginé que la puerta amenazaba con saltar de sus goznes. Obsesionado con la puerta, respondí. «Nos van a atrapar, Wallegren. Tenemos que correr». «¿Por qué, Sawyer?». «Hemos visto Harina de Trigo». «Está bien», me decía, pero dejé de prestarle atención. Tuvimos que mantener a los guardias fuera. La flauta no duraría para siempre. Puse toda mi fe en el plan B, tendría que funcionar. Convocé toda la magia dentro de mí.
Aunque físicamente no sentía nada, me imaginaba llegando a las partes más profundas de mi cuerpo, reuniendo esa energía y enfocándola toda en mi frente. Todo lo que necesitaba era que toda la sustancia viscosa verde que había en mí hiciera su magia, literalmente. Y así fue. El cieno salió disparado de mi bocina, pegándose a la puerta. Giré la viga alrededor del marco de la puerta, sellando el espacio entre la puerta y la pared. Si tenía la fuerza del hormigón o de la masilla tonta, no lo sabía, pero sería mejor que nada. Me empezó a doler la cabeza de nuevo. Los golpes continuaron, pero el traqueteo no. La sustancia pegajosa aguantó, y la puerta se negó a moverse a pesar de la paliza que estaba sufriendo. Exhalé aliviado. «Sawyer, ¿qué estás haciendo?», preguntó Harina de Trigo. «¿Estás loco?», gritó Wallegren, tirando de mi cara para confrontar la suya. «Nos acabas de sellar aquí. Ahora estamos atrapados». «No», dije, jadeando un poco. «No, escapa. Podemos escapar». Siempre había otra salida. Empecé a mirar detrás de algunas de las cajas de instrumentos más grandes. Tal vez haya una trampilla escondida en alguna parte. «¿Qué?», dijo ella. «¿Hablas en serio?». Miré hacia la ventana, la cosita cuadrada. Ninguno de nosotros cabría allí, incluso si nos convertimos en niños o algo así. Me quedé mirando la ventana, esperando que me dijera lo que tenía que hacer. Mi costado se movió durante una fracción de segundo. Recordé el mazo de una patada que poseía Wallegren. Señalé un punto abierto de la pared. Patea la pared. Wallegren siguió mi pezuña, parpadeando. «Disculpa». «Patea la pared», dije, sacando la pierna trasera para ayudar a demostrar. «Haz un agujero. Podemos escapar de esa manera». Los ojos de Wallegren se abrieron más que los de un ciervo a la luz de los faros, y se sentó. Levantando una pezuña silenciadora hacia mí, se llevó la otra pezuña a la cara, respirando brevemente. La harina de trigo cambió. «Sawyer, ¿estás bien?». «Van, van. Cereales integrales, no tenemos mucho tiempo». «Detente», dijo, y luego avanzó, sobresaliendo los músculos de su cuello. «¿Qué estás pensando? ¿A dónde iríamos desde aquí?». «Van, van». «Sawyer, ahora mismo no estás estable», dijo Harina de Trigo, con un tono de voz tenso. «Necesitas calmarte». Me volví hacia la puerta, rociándola con más sustancia pegajosa. Volví a pasar por los huecos que rodeaban la puerta y crucé el centro. Mi pequeño dolor de cabeza se convirtió rápidamente en una migraña. Apenas podía oír a Wallegren por encima de las palpitaciones. «Esto es una locura», gritó Wallegren. «Esto es una locura y tú lo sabes». Explosión. Show. Explosión. Show. Cada fuerte golpe en la puerta se sentía como un disparo en mi cráneo. «Hazlo, grano entero», dije, con el pánico creciendo en mí como un fuego, subiendo desde la yesca hasta la leña. Explosión. «Hazlo». «Bien». «Muy bien, Sawyer». «Bien», gritó Wallegren. Corrió hacia la pared, se incorporó y envió una rápida patada a la pared con un fuerte chasquido. Sonaba como si el muro estuviera hecho de piedra. No salió nada, ni siquiera un guijarro. Terminó y pateó más fuerte esta vez, gruñendo. «Grieta». «Otra vez», dije. «Lo conseguirás». Explosión. Guay. El aserrín y las astillas me caían por detrás. Me di la vuelta y rocié más sustancia pegajosa en la puerta. «Por favor, Wallegren, Sawyer, detente». Harina de Trigo gritó, pero Grano Entero aulló en respuesta mientras se soltaba en la pared una vez más. Grieta. El ruido era fuerte, ahora, y aún más mordaz que la puerta. Hice una mueca de dolor cuando el sonido agudo atravesó mi cerebro. Para cubrirme las orejas con las pezuñas delanteras, tuve que arrodillarme. Pero Wallegren estaba progresando. Había aparecido una pequeña grieta, de la que salía algo de polvo. Explosión. «Sigue adelante», grité. Como mi voz sonaba apagada, probablemente grité más fuerte de lo necesario. Wallegren gritó algo. Grieta. El dolor iba en aumento, presioné mis pezuñas con más fuerza contra mis oídos. Explosión. El filo de mi pezuña estaba cortando en algún lugar sensible de mi cabeza, pero lo mantuve allí. Allí yacía en el suelo, con la cabeza a punto de reventar, saboreando el aserrín o el polvo de roca o el polvo que llenaba el aire. El crujido de Wallegren y el golpe de la puerta se volvieron distantes y amortiguados mientras mis pezuñas y los latidos de mi corazón obstruían mi oído. A esto es a lo que había llegado. Allí estaba Harina de Trigo, reducida a lágrimas, indefensa sobre la Gournay. Intentaba levantarse, pero no podía.
Sollozando, nos decía algo a los dos, suplicando tal vez, pero no pude oír una palabra. Wallegren estaba cazando ballenas en el muro de piedra, sin hacer casi ningún progreso. Su rostro estaba encorvado por la ira, pero sobre todo por el miedo, con los ojos muy abiertos. Se limpió la boca y tosió desde el polvo. Levantando su temblorosa pierna derecha, soltó otra patada contra la pared. Grieta. Una pezuña amarilla pasó a toda velocidad junto a mí, milímetros delante de mis ojos, y se plantó firmemente contra la rueda. Inmediatamente me detuve y me volví para ver un Wallegren de aspecto muy severo. Hablaba despacio y con calma, pero con firmeza. Es genial que nuestra tía sea lo suficientemente generosa como para ofrecerte trabajo aquí, ¿no es así? Sí, sí. Sin embargo, si escucho una palabra más salir de esa grotesca boca tuya, te golpearé tan fuerte en la cara que tus ojos se te salgan por la parte posterior de la cabeza. Se acercó y clavó su mirada en mi alma. ¿Entendido? Estaba enfadada, sí, pero también asustada. Todas esas noches atrás, había esperado romper la monotonía con una pequeña charla. Eso es lo que me había dicho a mí mismo. En realidad, había tenido la intención de provocarla. Fue entonces cuando yo era ignorante, antes de entenderla y por qué insistía tanto en proteger a su hermana. Antes me había dado cuenta de lo que los cambiantes realmente les habían hecho, lo que los cambiantes seguían haciéndoles. Me sentí fatal. Me dolía la cabeza como el pene y el corazón aún más. De todas las formas de pagarles, esta fue la peor con diferencia. Esto fue muy frustrante. Las lágrimas ardían en las comisuras de mis ojos. Esto tenía que parar. Miré a Wallegren, pronunciando la palabra stop. Estaba tan concentrada en esa pared que no me vio. Entró su rodilla y salió con otro crujido. Quitándome las pezuñas de las orejas, reuní la fuerza que necesitaba para gritar, ¡alto! Estaba a medio camino de terminar de nuevo, pero se detuvo. Me miró, asustada como siempre. Lentamente, dejó la pezuña en el suelo y esperó, con los músculos aún tensos. Estaba dispuesta a hacer lo que yo dijera, como si yo fuera un ladrón de bancos con una pistola en la cabeza. Parpadeé para enjugar las lágrimas y me retorcí en el suelo. Yo, GCCH. Probé el polvo, farfullando para escupirlo. En lugar de eso, dejé que mi boca quedara abierta, mi garganta áspera y seca, pero no me importó. Necesitaba hablar. Lo siento, dije. Hablé brevemente para poder respirar. Miré a la harina de trigo, pero aparté la mirada casi de inmediato. Lo siento mucho. Traté de arreglar esto. No puedo. Has hecho tanto por mí. Pero les hice esto a ustedes dos. Vete a casa. Me sentía ahogada, avergonzada, frustrada por haber hecho esto. Lo siento. Wallegren se quedó donde estaba, con los ojos aún muy abiertos, los músculos aún tensos. Harina de trigo enjugó sus lágrimas, pero nunca me quitó los ojos de encima. Mi cuerpo se relajó un poco. La respiración me resultó un poco más fácil. Traté de levantar el cuerpo, darme la vuelta y mirar hacia la puerta. Tuve que cortar todo el limo. No soportaba ser el malo de la película. Lo que quedaba de la puerta era un desastre. La puerta había sido rota en grandes pedazos de madera, cada uno de los cuales se mantenía en su lugar por el fango. Sin embargo, parte del limo se había caído y había caído al fondo, y se había formado un agujero del tamaño de una cabeza en el medio. Un pony azul nos observaba y no pude reconocer la cara. Me miró un momento con preocupación, luego se perdió de vista. Despeja la entrada, dijo. Exhalé. Por favor, que se acabe, pensé. Ya no puedo hacer esto. En un minuto, toda la sustancia pegajosa se retiró de la puerta. Luego, entraron los guardias, seguidos por algunos miembros del personal médico. Levanté mis cascos en señal de rendición. Una enfermera me acostó lentamente. Me quedé mirando el techo de piedra y respondí a sus preguntas. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? ¿Qué duele? ¿Duele cuando toco esto? ¿Qué tal esto? ¿Y tal esto? Ella brilló con una luz brillante en mis ojos. Luego más pinchazos. No podía soportar mirar la harina de trigo o de grano entero. Había hecho mucho daño. Tuve que dejar de fingir que esto les estaba pagando de alguna manera. Tuve que salir de sus vidas. Necesitaba irme a casa. La pony azul se paró entonces sobre mí, con pequeñas luces en su cabello azul que brillaban como estrellas en el cielo nocturno. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Preguntó. Esto fue todo. Me había ganado 10 años de prisión por acoso o conducta desordenada o encarcelamiento falso o lo que fuera que pudieran imputarme. Soy todo yo, dije. Es mi culpa. Por favor, déjalos ir a casa. No hicieron nada malo.
Miró a su alrededor y me miró con sus ojos verde menta. Tú fuiste el más herido. Tus compañeros apenas tienen rasguños. El daño total que has causado equivale a una puerta rota y una grieta en la pared. Entrecerró la mirada hacia mí. ¿Qué crees que hiciste? Me encogí de hombros. Solo quería protegerlos. Por favor, déjalos ir. Su mandíbula se tensó un poco, y pude ver que fruncía un poco el ceño por la pena o la ira. Era difícil saberlo. Retrocedió un minuto para hablar con un guardia. La enfermera volvió para más hurgar y hacer preguntas. Creo que me tocó cada punto en la cabeza al menos 2 veces. Me puso algo helado en la cabeza, probablemente por el dolor de cabeza. Ayudó. La pony azul regresó, con el pelo suelto perpetuamente, como el de Celestia. ¿Cómo te llamas? Bien podría decir la verdad esta vez. Sawyer, dije. Ella se relajó ante esto, pero también parecía un poco triste. Bueno, Sawyer, has venido a ver a Celestia, así que eso es lo que te concederemos. Si quieres venir conmigo, yo personalmente te acompañaré a ti y a tus compañeros hasta ella. Finalmente. Por favor, que esto se acabe. La enfermera envolvió algo alrededor de mi cabeza, deslizando la bolsa de hielo debajo de la envoltura para que permaneciera allí. El envoltorio hizo que los sonidos fueran más amortiguados, pero aún podía escuchar bien. Un médico me recomendó que descansara un poco, pero insistí en que podía caminar. Después de que el equipo médico me dio de alta, seguí al pony azul con los guardias. Empujada por su hermana, Harina de Trigo se sentó en una silla de ruedas, ante la insistencia de las enfermeras. Seguí mirando a mi derecha para asegurarme de que las hermanas del Trigo seguían allí. El vestíbulo se abría a una habitación del tamaño de un salón de baile, con techos que se extendían hasta 30 pies de altura. Las vidrieras eran mucho más grandes que antes, iluminadas por mucha luz natural. Si los ponis en las ventanas de antes eran especiales, estos deben haber sido súper especiales. Observé más grupos de 6. Debe haber sido un número de la suerte aquí. Nos condujeron al interior de las enormes puertas de la sala del trono, incluso más grande que la sala anterior. Lo reconocí de inmediato por el sueño que Lucid me había mostrado. Una sencilla alfombra roja conducía a un trono ornamentado en el otro extremo de la habitación. Allí estaba sentada la princesa, exactamente como yo la recordaba. El pony azul se acercó a la princesa y habló con ella durante unos minutos fuera del alcance del oído. Mis pezuñas se pusieron húmedas. No se me ocurría lo que iba a decir. ¿Debería decirle la verdad? ¿Debería seguir con mi mentira sobre ser un embajador cambiante? ¿Qué tan firme era ella? ¿Qué le atraería a ella y qué nos llevaría de nuevo a la cárcel? El pony azul nos hizo señas para que nos uniéramos a ellos, y los guardias nos dejaron avanzar. Nos detuvimos a unos 20 pies de Celestia, donde Lucid había estado de pie al comienzo del sueño. Celestia nos miró y luego habló. Guardias, pueden dejarnos. Un pony que parecía un oficial de mayor rango se adelantó. Pero, Alteza, si me permite. He sido plenamente informado de la situación. Entiendo los riesgos. Inclinó ligeramente la cabeza. Puedes dejarnos. Los guardias se dieron la vuelta y salieron de la habitación, las puertas se cerraron chirriando detrás de nosotros. Traté de superar el nudo nervioso en mi garganta para hablar, pero la princesa parecía que estaba a punto de decir algo, así que esperé. Bueno, qué bienvenida a Canterlot, Sawyer. Ella se rió un poco, no con desprecio, sino de una manera moderada, casi nerviosa. Se bajó del trono y caminó hacia mí. Me disculpo sinceramente por la forma en que te han tratado hoy. Elegí no informar a todos mis guardias de tu llegada. Ahora veo que eso fue un error. ¿Qué? ¿Mi llegada? Efectivamente. Supongo que no lo habrías sabido. Extendió su pezuña, coronada con un zapato dorado brillante. Es un placer conocerte, Sawyer. Soy la princesa Celestia. Yo gobierno esta tierra junto a mi hermana, la princesa Luna. Extendí la mano y sacudí sus pezuñas automáticamente, una tras otra. Todavía me parecía surrealista que me hubieran estado esperando. ¿Sabías que yo estaba aquí en este mundo? Solo desde hace unos días, respondió ella. Con un puz mágico, hizo aparecer un pergamino. Lo desenrolló y lo hizo flotar hacia mí, colocándolo frente a mí. El profesor Lucid y yo nos hemos mantenido en contacto. Esta fue nuestra última correspondencia. Lúcido. No dije nada y leí el pergamino. Querida princesa Celestia, fui emboscado aquí en Fireflanks por un cambiante que afirmaba ser de la misma colmena que el humano, que ahora ha revelado que su nombre es Sawyer. Después de envolverme en un capullo, este cambiante juró vengarse de Sawyer antes de que perdiera el conocimiento.
Tan pronto como alguien me encontró y me liberó, escribí esta carta para alertarte. Sawyer podría estar viajando ahora con un cambiante disfrazado de mí. Haré todo lo posible para alcanzarlos, pero a partir de ahora, puede estar en peligro. Debo pedir que se tomen medidas en aras de su protección. No está familiarizado con este mundo, y aunque busca el castillo en Canterlot, solo tiene una vaga noción de dónde está. Debajo de ese párrafo había breves descripciones de mí, mi forma cambiante y mis alias, Gouda y Copper, grano integral, harina de trigo, Firewater, e incluso 6F26. En la parte inferior estaba su firma. Saludos, Dr. Lucid. La pony azul, Luna, habló. En respuesta a esto, tomamos medidas. Visité tu sueño esa noche para ver si todo estaba bien, y así fue. ¿Visitó mi sueño? Esto empezaba a ser abrumador y espeluznante. Vaya, más despacio, por favor. ¿Visitaste mi sueño? Ella asintió. Está en mi poder hacerlo. Pude encontrarte anoche localizando tu sueño. Sus ojos brillaron un poco de asombro. Vi muchas criaturas desconocidas allí. Supongo que esos eran los humanos que describió tu amigo Lucid, ¿verdad? Sí, dije. Esos somos nosotros. Extrañas criaturas, dice el caballo de 7 pies de altura, con alas y cuerno. Volví a mirar el pergamino. Revisé las esquinas en busca de una cita o un día, pero no pude encontrar ninguno. Entonces me di cuenta de que sería inútil, ya que de todos modos había olvidado qué día era. ¿Cuánto tiempo lleváis tú y Lucid enviándoos cartas sobre mí? Sacó 4 pergaminos más y los colocó. Desde hace 4 días, cuando se encontró contigo en Vanover. Así que Lucid había sido amigo por correspondencia de la princesa todo este tiempo. ¿Por qué no me lo dijo? Podría haber escrito una carta mucho más concisa diciendo: oye, el humano está aquí en Vanover o Manhattan o Filadelfia o cualquiera que sea la ciudad del día, ven a buscarlo. Shoxo. No me molesté en leer el resto de los pergaminos. ¿Por qué no enviaste a alguien a buscarme entonces? Lucid te describió como un ser de otra dimensión, y me preguntó qué quería que se hiciera, dijo, señalando uno de los pergaminos que aún no había leído. Quería determinar si tu especie era amistosa o no. Lucid te siguió en parte bajo mi dirección, sobre todo bajo la suya. Ella sonrió. Por el entusiasmo de su primera carta, me di cuenta de que sentía mucha curiosidad por ti. De ahí el aluvión de preguntas sobre mi mundo. Entonces podía entender por qué me seguía, pero no por qué Celestia no había enviado a nadie. Podrías haber enviado a algún pony, por lo menos. Para protección, tal vez, como dijo Lucid en su carta. No teníamos una razón urgente para actuar hasta que el profesor Lucid envió esa carta. Celestia le hizo un gesto a Luna para que continuara, quien dio un paso adelante. Acordamos que un grupo de guardias te recibiera en la estación de tren y te llevara al castillo. Es decir, hasta que se informó de una parada de emergencia en la base de la montaña. Testigos presenciales nos dijeron que usted y Wallegren se dirigían a Canterlot. Los guardias de la estación de tren fueron reubicados en la parte delantera del castillo, y aquí estamos. Todo esto fue demasiado para mí. Me senté, frotándome los ojos. Sí, aquí estamos. Wallegren habló. ¿Cómo ha llegado aquí la harina de trigo? Quería ponerte a prueba, Sawyer, dijo Celestia. No, no podría haber oído bien. El vendaje sobre mis orejas debe haber afectado mi audición. Disculpa. ¿Querías ponerme a prueba? Sí, quería pasar a tu amigo junto a ti y ver qué pasaba. Ya tenía suficiente descripción de tu mundo y tu gente de Lucid, pero quería ver cuáles eran tus valores. Bien. Está bien, entonces. Me hicieron pasar por todo ese calvario en el almacén, pensando que todos estábamos en peligro de ser encarcelados o algo peor, escondiendo a las hermanas del trigo y haciéndolas sentir cautivas, y agotando mi magia y salud para protegerlas de los guardias, solo para probar mis valores. ¿Mis valores? Podría haber muerto allí. Sí, te lastimaste al salvar a tu amigo. Una reacción extrema, e irracional, pero admirable. Sí, me lesioné y podría haber muerto, todo por alguna prueba. ¿Era eso algo que debía tomarse tan a la ligera? Me puse furioso, luchando contra el impulso de golpear algo, a saber, a la princesa en la cara. Una mirada hosca brilló en el rostro de Celestia. Lo siento, Sawyer, pero quería saberlo, dijo ella. Esa es la única vez que te he puesto a prueba de esa manera. Escuché una disculpa allí, al menos. Aún así, eso no era algo considerado. La gente normal no hace pruebas a otras personas de esa manera. Ya no quería darle un puñetazo, pero seguía enfadado. Solo dime que la prueba ha terminado. Ella asintió. Se acabó.
Eso sería suficiente por ahora. Exhalé y asentí, cansada. Tenía muchas ganas de dormir, más aún si era en mi propia cama. ¿Ha pasado?, preguntó Harina de Trigo. Bueno, es evidente que su amabilidad valora la amistad tanto como nosotros aquí en Equestria, dijo ella, sonriendo de nuevo. Tal vez nuestros mundos puedan encontrarse y hacer la paz algún día. Oh, bueno, no en el corto plazo, pero sí, seguro, en un futuro lejano, tal vez. Era difícil imaginar ponis coloridos y parlantes corriendo por las ciudades y humanos que no se asustaran. El futuro lejano del camino. Después, la princesa nos perdonó todos los delitos de los que se nos acusaba ese día. Muy pronto, Fairoeater fue liberado y nos enviaron a todos a una sala de estar para descansar, recuperarnos y comer. Las flores nunca supieron mejor. Está bien, en realidad no, pero también había frutas y verduras. Allí esperamos otro día. Después de múltiples disculpas de mi parte, las hermanas del trigo finalmente pudieron dejar atrás todo el incidente de la sala de almacenamiento, y yo también lo hice después de un tiempo. Ahora estábamos a salvo, en nuestro destino, con todas las comodidades que podíamos pedir. Al menos todas y cada una de las pruebas habían terminado por ahora. Harina de Trigo estaba preocupada por dónde podría ir después de revelarse como una cambiante. Ya no quería ser un pony y le preocupaba que otros en Vanover no lo aceptaran, pero no quería ofender a su hermana al no volver a la granja de trigo. Wallegren le aseguró que lo entendía. Fairoeater sugirió a Joe Shades. Luego, tan pronto como se le ocurrió esa idea, inmediatamente comenzó a balbucear sobre cómo podría mudarse allí también y vender su posada porque era vieja y se estaba cayendo a pedazos de todos modos, y en medio de la nada y preferiría vivir con buenos amigos, etc. Harina de Trigo la detuvo allí y le dijo que definitivamente lo pensaría, lo que simplemente hizo que Fairoeater se pusiera en marcha de nuevo. Era una especie de molestia agradable. Lucid llegó en el tren de la madrugada, con cartera y todo. Celestia le había enviado una carta para ponerlo al día de todo. Se apresuró a disculparse por nuestro desacuerdo en Fireflanks, pero yo ya lo había ignorado hacía mucho tiempo. Me deseó suerte al volver a casa, sugiriendo brevemente que quería ir conmigo, pero yo me apresuré a disuadirlo. Había tenido suficientes aventuras para toda la vida. Pronto, Celestia nos invitó a todos a su sala del trono, y a través del pasadizo secreto a su estudio oculto. Era exactamente como lo había recordado en el sueño, con la fila semicircular de estanterías medio llenas de tomos de todo tipo y edad, el escritorio despejado en el centro de la habitación y el ominoso orbe amarillo en el centro. Al menos esta vez había muchas más velas. Allí estaba el orbe, zumbando bajo, brillando con un suave amarillo luminiscente y girando un poco. Mi billete de vuelta a casa, por fin. Ahí está, dije estúpidamente. Todos nos quedamos mirándolo durante un minuto. ¿Qué es?, dijo Fairoeater. Así es como Sawyer ha venido aquí, contestó Celestia. Me di cuenta de algo que había estado ardiendo en el fondo de mi mente desde que lo había visto en el sueño. Me volví hacia ella, casi temeroso de ser tan franco. ¿Por qué me has traído aquí? Bajó la mirada, su voz bajó de volumen. No era mi intención. Fue un accidente. Caminó alrededor del orbe hasta el escritorio y se sentó a su lado. Hace mucho tiempo, mi hermana, Luna, fue vencida por la oscuridad y se convirtió en Nigmaremon. No tuve más remedio que desterrarla durante 1000 años. Cierto, lo de los 1000 años. Recordé que Lucid mencionó eso. Todavía es terriblemente largo para un tiempo muerto. Busqué durante años una manera de traerla de vuelta a Equestria antes de eso. En un momento dado, había considerado viajar en el tiempo. Si pudiera retroceder en el tiempo y convencer a mi yo más joven de que fuera más paciente y comprensivo con mi hermana, tal vez ella no habría atraído la oscuridad en primer lugar. Estaba resentida porque yo era arrogante. Suspiró, pero una solemne luna se acercó a ella y le ofreció un abrazo. Celestia esbozó una pequeña sonrisa y continuó. Sin embargo, el viaje en el tiempo no era posible en ese momento. No hasta hace poco, cuando Lucid publicó su investigación sugiriendo lo contrario. Lucid dio un paso adelante, mirando entre las princesas y el orbe. Encontré una manera de atravesar dimensiones a través de los sueños, como te mostré a ti, Sawyer. Pero mientras que solo retrocediste unos días más o menos, la princesa Celestia quería retroceder más de 1000 años. Nunca antes había probado algo a esa escala. Pero, como descubrimos, cuanto más lejos está la dimensión, más difícil es precisarla. Celestia asintió. Vi muchos mundos extraños, ninguno de ellos el mío.
Fue una experiencia muy surrealista y traté de concentrarme en el momento al que quería ir, pero no pude. Me imagino que me has sacado adelante, de alguna manera. Esa es la explicación más razonable que se nos ocurrió, dijo. Lucida sintió con la cabeza. Cuando añadió más magia al hechizo, pudo tener algo más que una presencia fantasmal y ser capaz de cambiar el pasado, que era su objetivo. Suponemos que así es como accidentalmente te arrastró hasta aquí con ella. Así que fue un accidente, de una manera muy indirecta y enrevesada. Honestamente, no me importó mucho en ese momento, siempre y cuando la razón no fuera por diversión o para probarte nuevamente. Me despedí. Celestia y Luna me desearon lo mejor. Lucid me dijo que me cuidara y me agradeció por seguirle el juego. Le devolví las gracias. Fireeater me abrazó y me dijo varias veces lo mucho que me echaría de menos, cada vez con un apretón extra. El grano entero sacudió mi pezuña. Le di las gracias por 20ª vez desde ayer. Ella lo despidió con un gesto y sonrió. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Eres un buen pony, aunque uno loco. Tú también, dije, y nos reímos a carcajadas. Luego llegó la harina de trigo. Había estado fuera de la silla de ruedas desde esa mañana. De pie a toda altura, era alta, a medio camino entre su hermana y Celestia. Casi me sentí intimidado, pero su sonrisa me relajó. Pensé en todo lo que había hecho. En Vanover, me había invitado a su casa e insistió en que me acompañara a Canterlot, y lo hizo en cada uno de los aspectos. Sacó a la luz su tapadera de varios años como cambiante y casi muere tratando de salvarme en el tren. Las palabras no podían expresar realmente mi gratitud, pero lo intenté de todos modos. Gracias, dije. Tanto. Ella sonrió. Tienes un buen corazón, Sawyer. Te echaremos de menos. Miró detrás de mí. El reflejo del orbe brilló en sus ojos azul oscuro. ¿Te volveremos a ver? Miré hacia abajo y negué con la cabeza. No lo creo. Sin embargo, no podía dejar algo negativo como eso. Pero me acordaré de ti. Me abrazó. Yo también. Su cálido amor surgió a través de mí por última vez. Nos alejamos del abrazo, sonriendo. Me di la vuelta para mirar hacia el orbe, el brillante resplandor amarillo casi cegador. Finalmente, después de todo este tiempo, pude volver a casa. Les di a todos un último saludo antes de caminar hacia adelante, hacia la luz. Mi cabeza tocó el orbe y entré en el mundo de los sueños. Pasaron muchos mundos a mi lado, pero fue menos caótico que la última vez que estuve en este estado. Estaba tranquilo, no tenía que preocuparme por dónde iba, el destino estaba establecido. Me iba a casa. Los colores erráticos comenzaron a oscurecerse y mi cuerpo se sentía cada vez más pesado. Entonces me desperté, abrí los ojos lentamente. El beige apagado de mi techo me dio la bienvenida. Lo miré fijamente durante un minuto, preguntándome si todavía estaba siendo transportado a través del espacio y el tiempo. Pero sentí mis manos, supe que estaban allí. Estiré los dedos y palpé las suaves sábanas de mi cama. Este era mi hogar. Tiré de las sábanas y me levanté. Mis manos estaban atrás, y mis pies, y mi ropa, y mi piel humana. Después de ponerme una camisa, continué por el resto de mi casa, tropezando un poco mientras me acostumbraba al bipedismo de nuevo. Este era mi dormitorio. Esta era mi cocina, mi estufa, mi reloj. Mi sala de estar, mi televisión, mi sillón reclinable. Salí corriendo, esta era mi casa, mi césped, mi calle. No había nadie más afuera. Había pasado una hora más o menos del amanecer y el sol se asomaba por encima de la hilera de casas. Me quedé allí, solo, con los pies descalzos, la camisa medio metida en los calzoncillos. Hacía frío afuera. Revisé los calendarios en todos mis dispositivos digitales. Me dijeron que ayer, jueves 20 de septiembre, me había ido a dormir. Era como si nada hubiera pasado. Me tomé la semana libre del trabajo. Pronto empecé a escribirlo. A diferencia de un sueño normal, recordaba todo con claridad, como si todo hubiera sucedido realmente en la última semana. Escribí durante las siguientes 5 semanas más o menos hasta que todo quedó plasmado en papel. Ahora aquí estoy, sentado frente a mi escritorio a la 1:30 de la madrugada, con un suéter y calzoncillos, casi habiendo olvidado lo que se sentía al tener las manos sin dedos. También estoy bebiendo una taza de café. He tenido 2 todos los días desde que regresé. Me costó un poco acostumbrarme, sentarme en casa y preguntarme si realmente era un sueño o no, y de vez en cuando, si lo que estaba experimentando en ese momento era un sueño. Cuanto más tiempo pasaba, más dudaba de si todo había sucedido realmente. Sin embargo, lo echo de menos.
A pesar de que odiaba lo injusto de todo, todos los inconvenientes en el camino, no puedo decir que no me gustara la aventura. Por mucho que fuera inconveniente, era algo emocionante. Y ahora, gracias a las hermanas del trigo, tengo un nuevo aprecio por los buenos amigos. ¿Lo volvería a hacer? Bueno, tal vez, ahora que estoy más familiarizado con el mundo, y que conozco algunos ponis allí. Y Ollou Shades es un lugar infernal. Pero me mantendré alejado de los trenes, gracias. Caminar me va muy bien.